Bueno, bederatzi terdiak dira eta beraz hasi egingo gera. Osoko bilkurarekin eta den puntu bezala daukagu aktaren onarpena, hain zuzen ere, irailaren 24ean egindako saioaren akta. Arazorik ez baldin badago bozkatu egingo genuke, beraz horren aldeko botuak hau batez onartzen da, eta hurrengo puntura pasatuko ginateke. Bigarrena, eskuordetzen gaineko erabakia aldatzearen berri ematea. Eskuordetzen gaineko erabakia aldatzearen berri ematea. Asunto número 2. Dar cuenta de la Ron modificación del del día de la acuerdo sesión sobre ordinaria delegaciones. de 29 de octubre de 2020 del Ayuntamiento Pleno. Dar cuenta de las modificaciones del acuerdo sobre delegaciones. Y se da cuenta así de acuerdo de la Junta de Gobierno local, porque el que se modifica el apartado 10 del acuerdo de la Junta de Gobierno del 21 de junio de 2019, modificando las delegaciones, estableciendo la delegación en la corporativa doña María Soledad Garmendia Beloki de la Delegación de Ecología, Salud Pública, Desarrollo Económico y Empleo. Hurrengo puntura pasatzen gera. Hirugarrena, alkateren ebazpen baten kontu Alkataren ematea. ebazpen baten kontu ematea. Asunto número 3, Dación dación de de cuenta cuenta de de resolución de alcaldía. Se da cuenta de resolución de alcaldía de 9 de octubre de 2020, por el que se deja sin efecto la resolución de 18 de junio de 2019, realizando nombramientos de tenientes de alcalde y miembros de la Junta de Gobierno local, en lo que se refiere a el nombramiento de don Enrique Ramos Bispo como miembro de la Junta de Gobierno local, que cesaría, nombrando en su lugar como miembro de la Junta de Gobierno local corporativo don Miguel Ángel Díez Bustos. Bai, hurrengo puntura pasatzen gera. Laugarrena, bozeramaileen batzordean Bozeramaileen onartutako batzordean erakunde onartutako erakunde adierazpenaren berri ematea. Dar cuenta de las declaraciones institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces. Y asunto número 4 del orden del día, dar cuenta de las declaraciones institucionales aprobadas por la Junta de Portavoces. Se da cuenta así de declaración institucional aprobada en Junta de Portavoces de fecha 16 de octubre en relación con el Día Internacional por la Despatologización Trans, presentada por el grupo Elkarrekin, fue aprobada por unanimidad. En esa misma sesión fue aprobada asimismo declaración institucional presentada por el grupo Elkarrekin Donostia relativa al Día de la Mujer Rural, también aprobada por unanimidad, si bien el primer punto fue aprobado parcialmente. Luego, en la Junta de Portavoces de fecha de 26 de octubre de 2020, fue aprobada declaración institucional presentada por el grupo EH Bildu ante el masivo ataque lanzado recientemente por el ejército de Azerbaiyán contra la línea de contacto, así como la capital de Stepanakert de la República de Arcach. Fue aprobado por mayoría con los votos a favor de los portavoces de los grupos EAJ-PNV, EH Bildu, Socialistas Donostiarras PSE y el Elkarrekin Donostia, y la abstención del portavoz del Grupo Popular. Ondo da, erabaki zatiari ekingo genioke, hurrengo puntuarekin. Bosgarrena, eraikuntzeko ordenantza osagarriak hasierako onespena. Erabakia, lehenengo puntua, hasierako onarpena ematea irizpen honi erantzitako eraikuntzako ordenantza osagarriei. Bigarrena, jende aurrean jarrita eukitzea espedientea 30 egunean 1995 apirilaren 2/7/85 legeak toki araubideen oinarriak arautzen dituenak 59. artikuluan jarritakoa beteta. Interesdunek erreklamazioak eta iradokizunak aurkezteko bidea izan dezaten. Asunto número 5 del orden del día. Aprobación inicial de las ordenanzas complementarias de edificación. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente las ordenanzas complementarias de edificación que se anexan al presente dictamen. Segundo, someter el expediente al trámite de información pública durante el plazo de 30 días, según lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 785 de 2 de abril de bases de régimen local, a fin de que los interesados puedan presentar las reclamaciones o sugerencias que estimen pertinentes. En el caso de que éstas no se presenten, se entenderá aprobada definitivamente la ordenanza. Ahí han sido presentadas 25 enmiendas. Una primera enmienda de corrección técnica, 6 enmiendas por parte del grupo Elkarrekin, 9 enmiendas por parte del grupo
Popular, 9 enmiendas por parte del Grupo EH Bildu. Ulertu dut, zuzenketa tekniko badago da? Gobernuko kideeko, ez dakite, ez dut ondo entzun. Bai, zuzenketa teknikoa dago, bai. Talde sozialistak eta jeltzaleak aurkeztutakoa? Bueno, ez dakit edo... Hori ez neukan bat da, ez? Ez neukan kontutan eta orduan urrenkera... Bale, ba orduan urrenkera aldatzen da, osea, nahet horregatik, bale. Badakizute zinegotzi delegatua gaur ez dago da pleno honetan, zoritxarrez askotan gertatuko zaigun gauza dela iruditzen zait, eta bere ordez hitza Jon Insaustik hartuko du. Bai, egun on guztioi, onarpenera ekartzen dugun puntu hau, bosgarren puntu honek, dakizuen bezala gaur egun indarrean daukagun hiri antolamendurako planak bere bosgarren artikuluan aipatzen du, hortik eratorrita urbanizazio eta eraikuntza araudiak garatuko direla, eta gero hauek indarrean sartzeko jakina onartu egin behar direla. Eta ariketa horretatik eratorrita, dator puntu hau zehazki. Honen helburua izanik, eremu hori, bai eraikuntzarena, erregulatzea eta ordenatzea. Eta ariketa guzti horren emaitza da, gaur hemen eraikuntzako ordenantza osagarrien puntuaren onarpena. Honek badauka bere testuingurua, egun daukagun araudia, 98 urtean onartu zelako, eta urte hartatik ona desente izan dira araudiak izan dituen aldaketak, bai maila honetan, baina baita ere gainontzeko administrazioak egin dituzten aldaketetan, beraz aproposa ikusten zen, 20 urte pasata gero, udalak zeukan araudiak ere ordenantzak behar zuela horrelako egokitzapen bat. Lan hori egiteko, ezinbestekoa izan da, udal zerbitzuek urte hauetan zehar pilatutako esperientzia guztia, eta horren emaitza izan da, gaur ona ekartzen dugun puntu onarpenerako, horren emaitza da, testu nahiko praktiko eta homogeneoa. Testua egiteko orduan ahalegina egin da, aurrekoak jarraitzen zuen eskema berdina mantentzea, azken finean jende ugarik modu erregular batean lan egiten du araudi honekin, eta jarri nahi ziran erraztasun guztiak kalte handirik ere ez eragiteko, eta egunerokotasun lan horri muga handirik ere ez jartzeko. Beraz, ariketa guzti horren emaitza da, 40 artikuluz osatuta dagoen testua eta 4 kapituluetan banatzen dena, eta jakina ordenantza berri hau eguneratzeko eta ariketa hori egiteko genero ikuspegia eta beste hainbat elementu ere kontuan hartu dira. Zuzenketa batzuk aurkeztu ziren, bai udal taldeko gobernuek aurkeztu zituzten, baita ere gainontzeko udal talde politikoek, batzordetan hauetako batzuk onartuak izan ziren eta gaur hemen dagoen testuan txertatuak daude, baina bestalde badira baita ere beste talde politikoak oraindik ere hemen dauzkaten zuzenketak. Gure posizioa adieraziko dut, bai Elkarrekin Donostiak eta talde popularrak aurkezten dituzten zuzenketei guk ez diegu babesa emango, hauek bai arlo juridiko zein teknikoan aurkako txostena aurkezten dutelako, eta EH Bilduren zuzenketei dagokionez 20. alde bai egingo dugula, hau da aurkako txostena ez duen bakarra, eta beraz horren alde bai egingo dugu, baino gainontzekoak ez ditugu babestuko. Beraz, esan bezala, azkenean, araudia egokitzeko eta eguneratzeko eskaera bati erantzuten dio onarpenera dakarkigun puntu honek. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Bai, egun on guztioi eta eskerrik asko. Estamos de acuerdo en la necesidad de aprobar unas nuevas ordenanzas complementarias de edificación que adecúen, actualicen y modernicen las actuales. Las nuevas ordenanzas proponen soluciones técnicas y de diseño para las viviendas de protección oficial o la regulación de trasteros, garajes o locales destinados a usos no residenciales, además de para la instalación de ventilación y evacuación de productos de combustión o varios cambios en cuanto a la regulación de fachadas, rótulos y anuncios. Las actuales ordenanzas complementarias fueron aprobadas en 1998 y en los últimos 20 años se han visto afectadas sus determinaciones por normas posteriores, que han supuesto importantes modificaciones en las materias por ellas reguladas y, por tanto, que requieren su actualización. Desde el Elkarrekin Donostia hemos presentado una serie de enmiendas en las que destaco el objetivo de las propuestas presentadas en relación al control de vibraciones y ruidos, donde se remite a la ordenanza reguladora de la actuación municipal frente a la contaminación acústica por ruidos y vibraciones, que hasta el momento en su artículo 19 indica que el Ayuntamiento podrá exigir certificados del cumplimiento de las condiciones acústicas. Con el punto de adición que planteamos en la redacción es para que se ajuste a la orden del Gobierno vasco de 15 de junio de 2016 sobre el control acústico de la edificación,
que es de obligada aplicación desde comienzos del 2017 y de tal manera que para los edificios de nueva construcción y rehabilitaciones integrales sea de obligado cumplimiento aportar certificados de las medidas de aislamiento in situ. En el caso de los edificios de nueva construcción, este certificado deberá aportarse antes de la concesión de la licencia de primera ocupación y en el caso de las rehabilitaciones integrales antes de otorgar el fin de obra. Asimismo, hemos propuesto incluir en las ordenanzas complementarias condiciones reguladoras e incentivadoras de la ecoeficiencia en la edificación, con particular atención a cuestiones como el ahorro energético, el fomento de las energías renovables, el adecuado y eficiente uso del agua, la correcta gestión de los residuos urbanos, siguiendo la línea que establece el artículo 5 de las normas de ordenanzas generales del Plan General. Creemos que la incorporación de medidas ambientales es un elemento fundamental, máxime cuando se ha declarado la emergencia climática en la ciudad, y es un compromiso unánime la lucha contra el cambio climático. Por ello, hemos planteado incluir de forma explícita en la presente ordenanza algunas determinaciones que ya se recogen en las normas urbanísticas generales del Plan General. Por último, destacaría que hemos realizado varias enmiendas al artículo 8 de dotación de cuartos de aseo en lo relativo al número de dotación mínima que deben de tener establecimientos de hostelería, donde proponemos que se incremente el número de inodoros y lavabos en los aseos de mujeres, ya que en la mayor parte de los diferentes tipos de establecimientos plantea la propuesta de ordenanza el mismo número. Y en el caso, en los establecimientos de superficie entre 100 metros cuadrados y 200 metros cuadrados, se plantea, por un lado, que haya dos lavabos y dos inodoros compartimentados, dos lavabos y un urinario en el de hombres, y dos inodoros también compartimentados y dos lavabos en el de mujeres. Esto es, estos establecimientos, teniendo en cuenta que además de dos inodoros en los baños de hombres suman un urinario en el de mujeres, van a contar con mejor dotación que en el caso de los baños de mujeres. De ahí que desde nuestro grupo, atendiendo a diversos estudios científicos que avalan que las mujeres deben de disponer de un número proporcionalmente mayor de baños que los hombres, hemos propuesto una serie de enmiendas valorando la necesidad de aumentar esta dotación. Respecto a las enmiendas presentadas por el resto de grupos, señalar que nos hemos basado fundamentalmente en los criterios de los informes técnicos, valorando de forma positiva las propuestas que aportan mejoras basadas en criterios ecológicos y medioambientales. Para terminar, trasladé una reflexión que se recogía en los informes técnicos y que ya trasladé en comisión. Creemos que es importante incorporar una justificación a las enmiendas que presentan los grupos, porque en muchos casos facilita no solo a los técnicos su labor, sino a los grupos el objetivo que se busca. En la búsqueda de consensos y acuerdos creemos que justificar las propuestas ayuda. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak. Eskerrik asko, Alkate jauna. Bueno, pues mira, fue en enero del 17, hace ya casi 4 años, cuando este ayuntamiento en pleno aprobó por unanimidad la modificación de las ordenanzas complementarias de edificación para determinar, entre muchas cuestiones, las condiciones de diseño y emplazamiento de los portales de los edificios para garantizar la seguridad de los usuarios. Ocurría, por ejemplo, que construcciones relativamente recientes contaban con portales en absoluto seguros, con accesos como en los edificios de Alduna N o los que dan a la Plaza de Leire en Morlands, cuyas entradas dan a una zona sombría frente a la ladera de la montaña. Bueno, bienvenida sea la seguridad, la iluminación, las normativas que impidan que los accesos a viviendas sean en calles o espacios de uso público secundarios, trasteros o fondos de saco no transitados. Ahora deberán estar ubicados en la fachada que dé frente a la calle o en espacios de uso público principal, habitualmente transitados o en laterales suficientemente visibles. En líneas generales, toda reforma y actualización de la norma es positiva en la medida que contribuye a mejorar muchos aspectos relacionados con la seguridad, salubridad y calidad. En este caso, en todos aquellos edificios en los que vivimos, trabajamos o acudimos por razones de ocio. En este proceso de aprobación de la nueva normativa, el Grupo Popular presentó 10 enmiendas, algunas relacionadas con las condiciones exigidas para el ámbito de los locales de hostelería y otras tantas para el ámbito doméstico. En cuestiones como que se añadiera que en casos de viviendas unifamiliares que se podrá disponer de un cuarto de planchado o secado de ropa en usos auxiliares reemplazando el tendedero en exterior, por poner un ejemplo. Pero sorprendentemente, los informes técnicos y los servicios jurídicos advertían que nuestras enmiendas no se ajustaban a derecho, ni una. Y digo sorprendentemente porque ese trabajo, no tengo ningún rubor en reconocer que un equipo político no es un equipo técnico, y este trabajo nos han asesorado expertos en la materia, urbanistas.
Y claro, nos extraña que los cuerpos jurídicos de este ayuntamiento, que deberían ser un cuerpo asesor para que podamos desarrollar nuestro trabajo, no a posteriori cuando se desechan nuestras enmiendas, sino en el proceso de elaboración, como les asisten a ustedes, nos sorprende no tener ese derecho, ¿no? Porque claro, vemos que presentamos enmiendas políticas, asuntos que se traen a este pleno y se desechan por razones exclusivamente técnicas, sin dar debate ni siquiera, sin dar posibilidad siquiera a ese debate político. Y esto nos extraña enormemente. Y nos gustaría pues reclamar, ya que estamos en esta situación y que todos los grupos hemos presentado pues casi una treintena, 40 enmiendas y prácticamente todas han sido desechadas por informes técnicos, pues sí nos gustaría pedir tener esa asistencia técnica de los servicios técnicos previa a la presentación de las enmiendas, para podernos asegurar de que la voluntad política de los grupos se cumpla y no esté restringida, no esté capada constantemente por unos informes técnicos en los que el Gobierno casualmente siempre encuentra acomodo. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak ez dakit txanda erabili nahi duen, ez? EH Bilduk, bai? Eskerrik asko. Bueno, pues desde nuestro grupo coincidimos en el objetivo de reformar las ordenanzas complementarias de edificación. Efectivamente, bueno, la aparición de determinadas modificaciones legales obliga precisamente a reactualizar las ordenanzas complementarias de edificaciones. Desde ese punto de vista nos parece correcto que se acometa este trabajo por parte del Gobierno municipal. Sí es verdad que nos ha sorprendido un poco que nos hemos encontrado un expediente un tanto sui generis. Y digo un expediente un tanto sui generis porque no es habitual que en una ordenanza que aprueba el propio Gobierno, en un borrador de ordenanza que aprueba el propio Gobierno se autoenmiende con 45 enmiendas. 45 enmiendas se autoenmienda el propio Gobierno. La verdad es que no parece un buen ejemplo de una labor de coordinación, de trabajo de alguna forma reflexionado, que el propio Gobierno tenga la necesidad de presentarse 45 enmiendas a un texto aprobado por sí mismo. Incluso hoy le añadimos una 46 porque efectivamente hoy sigue presentando una enmienda de corrección técnica. En cualquier caso, nosotros ya en la comisión informativa, cuando tuvimos ocasión de debatir determinadas enmiendas, le ofrecimos al Gobierno municipal nuestra voluntad de intentar llegar a acuerdos, quizás modificando la letra de alguna o la dicción concreta y exacta de alguna de las enmiendas presentadas, para poder, en su caso, transaccionarlas si el Gobierno municipal coincidía con el objetivo de alguna de ellas. Desgraciadamente no hemos tenido ninguna noticia sobre esta circunstancia, hecho que, bueno, pues que desde luego entendemos que no es el correcto. No voy a reproducir las 14 enmiendas que mantenemos hoy, pero sí voy a centrar 3-4 capítulos que nos parecen los más importantes. En primer lugar, solemos hablar en ocasiones, en distintas ocasiones, solemos hablar de igualdad y solemos hablar de género. Y dos de las enmiendas tienen precisamente su reflejo, su relación con dicha cuestión. En primer lugar, proponemos una enmienda en la que esa previsión que se establece en el artículo 7322 de que pueda haber portales con un desnivel de 50 centímetros se elimine. Y se elimine, ¿por qué? Porque efectivamente el hecho de que existan desniveles en nuevas edificaciones no nos parece adecuado ni desde el punto de vista de accesibilidad ni desde el punto de vista de seguridad. Son elementos que pueden convertirse en en puntos críticos, en puntos potenciales críticos, y evidentemente estamos pensando en cómo vamos a organizar nuestras edificaciones residenciales y no nos parece precisamente acertado. En segundo lugar, porque proponíamos que se establecieran en los aseos el espacio de cambiador de bebés en el anteaseo común. Y esto tiene un objetivo. Efectivamente, si no se instala así, una de dos: o obligamos a que el cambiador de bebés se ponga en ambos aseos, en el masculino y en el femenino, o por el contrario, lo estamos poniendo solo en uno de los dos sitios. Y evidentemente esto no supone o no nos parece que suponga, desde luego, actuar en condiciones y en parámetros de igualdad. Esa es otra de las enmiendas que, bueno, pues al parecer hoy se van a desestimar.
Otras dos tienen su relación con cuestiones de seguridad. En primer lugar, con las salidas de emergencia, porque entendemos que no parece adecuado, y en este sentido pedimos a la delegada que se oficiara a su vez al Departamento de Extinción de Incendios, porque se prevé que se puedan autorizar salidas de emergencia por el local perteneciente a otra comunidad, y esto compromete precisamente a esta otra comunidad, tanto porque afecta a la sectorización de incendios, a la necesaria sectorización de incendios de esa edificación, como porque efectivamente los recorridos de evacuación, del ancho de evacuación, también se ven influidos por esta medida. Tampoco hemos tenido, desgraciadamente, noticias sobre ese tema. Y en segundo lugar, sobre la situación de almacenaje de determinados elementos en los patios, se dice y se rechaza porque es una cuestión civil, y decíamos, sí, tiene un componente civil indudable, pero también tiene un componente de seguridad, y tiene un componente de seguridad porque, voy terminando, porque el hecho de efectivamente depositar enseres en un patio puede ser una fuente de peligro. Bueno, no puedo reproducir las 14 enmiendas, pero lo que tratábamos es efectivamente de intentar mejorar la ordenanza. Utilizaremos seguramente el trámite de exposición pública para poder seguir avanzando en esta modificación. Gracias. Eskerrik asko, izteko txanda, ez da erabiliko. Botaziora pasatuko ginateke, jarraituko dut, danak uste dut daukagun kuadroa, bertan dauzkazute zeintzuk diran zuzenketen artean dauden loturak. Kuadro horretan ez dago zuzenketa teknikoa, talde sozialistak eta jeltzaleak aurkeztutakoa, hori bozkatuko dugu denengo, eta gero gainontzekoak banan-banan, bale? Orduan, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta talde sozialistak aurkeztutako zuzenketa teknikoari aldeko botuak. Aho batez. Sí, ya he visto que ha tardado un poco más, pero finalmente ha levantado el brazo. Eta orain, joango gera, lehenengo Elkarrekin Donostiak aurkeztu dituen zuzenketekin, lehen zuzenketari aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, bigarren zuzenketari aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, EH Bildu, talde popularrak, kontrakoak, beste bitaldeak, ez da onartzen, hirugarrenari aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, talde popularra, jeltzaleak, sozialistak, abstentzioak, EH Bildu, laugarrenari aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, deno bezala, abstentzioak, EH Bildu. Bosgarren zuzenketari aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, deno bezala, abstentzioak, EH Bilduk, eta seigarren zuzenketari aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, den bezala, eta abstentzioa EH Bilduk. Orain, talde popularraren zuzenketetara goaz, lehenengoa aldeko botuak, talde popularrak, kontrakoak, gainontzeko talde guztiak, ez da onartzen. Bigarren zuzenketari aldeko botuak, talde popularrak, kontrakoak, gainontzeko taldeak, ez da onartzen. Laugarrenari aldeko botuak, talde popularrak, kontrakoak, sozialista jeltzaleak, abstentzioak, Elkarrekin Donostia, EH Bilduk, ez da onartzen. Bosgarren zuzenketari aldeko botuak, talde popularrak, kontrakoak, sozialista jeltzaleak, abstentzioak, Elkarrekin Donostia, EH Bildu, ez da onartzen. Seigarrenari aldeko botuak, talde popularrak, kontrakoak, EH Bildu, talde sozialista, talde jeltzaleak, abstentzioak, Elkarrekin Donostiak, ez da onartzen. Zazpigarren zuzenketari aldeko botuak, talde popularrak, kontrakoak, gainontzeko guztiak, ez da onartzen. Zortzigarren zuzenketari aldeko botuak, talde popularrak, kontrakoak, gainontzeko talde guztiak, ez da onartzen. Bederatzigarren zuzenketari aldeko botuak, talde popularrak, kontrakoak, EH Bildu, jeltzaleak, sozialistak, abstentzioak, Elkarrekin Donostiak. 10garren zuzenketari aldeko botuak. Bueno, no, ¿qué es? Votos a favor. Enmienda número 10, Grupo Popular. Yo la tengo aquí, ¿eh? Está en la tabla.
Mikel, aldeko botuak, bale, talde popularrak. Kontrakoak, gainontzeko guztiak, ez da onartzen. Orain EH Bildu taldearen zuzenketak dauzkagu, 3. zuzenketa denengo, aldeko botuak, EH Bildu Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, sozialista jeltzadeak, abstentzioak. A ver, repito esta votación, que no pasa nada. Vale. La número 3 de EH Bildu, vale? Orduan, aldeko botuak, talde popularra EH Bildu Elkarrekin Donostia, oin bai. Kontrakoak, beste bitaldeak, ez da onartzen. 4. zuzenketari aldeko botuak, talde popularrak, EH Bilduk, kontrakoak, sozialista jeltzadeak, abstentzioak, Elkarrekin Donostiak, ez da onartzen. 5. zuzenketari aldeko botuak, Elkarrekin Donostia EH Bildu talde popularrak, kontrakoak, beste bitaldeak, ez da onartzen. 6. aldeko botuak, EH Bilduk, kontrakoak, popularrak jeltzadeak sozialistak, abstentzioak, Elkarrekin Donostia, ez da onartzen. 7. aldeko botuak, EH Bildu, kontrakoak, talde popularra jeltzadea sozialista, Elkarrekin Donostiak, kontra, eta Elkarrekin Donostiak abstentzio, ez da onartzen. 8. aldeko botuak, EH Bildu talde popularrak, kontrakoak, sozialista jeltzadeak, abstentzioak, Elkarrekin Donostiak. Ez da onartzen. Orain 9. aldeko botuak, EH Bildu, kontrakoak, sozialista jeltzadeak, abstentzioak, talde popularra, Elkarrekin Donostiak. Ez da onartzen. 10. aldeko botuak, EH Bildu talde popularra, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, beste bitaldeak, ez da onartzen. 12. aldeko botuak, EH Bildu Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, sozialista jeltzadeak, abstentzioak, talde popularrak, ez da onartzen. 14. aldeko botuak, EH Bildu, no, pero al final... A ver, yo espero un poco, porque estarán traduciendo, me imagino. Y al final han levantado la mano los otros 2 concejales del Grupo Popular. Entonces, EH Bildu, Elkarrekin Donostia, talde popularra. Ahí. Kontrakoak, beste bitaldeak, ez da onartzen, eta 16. da, ez, edo 18. 16. aldeko botuak, EH Bildu, talde popularrak, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, beste bitaldeak, ez da onartzen. 19. aldeko botuak, talde popularra, Elkarrekin Donostia, EH Bilduk, kontrakoak, beste bitaldeak, ez da onartzen. 20. aldeko botuak, aho batez, onartzen da. Eta 21. aldeko botuak, talde popularrak, Elkarrekin Donostiak, EH Bildu, kontrakoak, beste bitaldeak, hau ez da onartzen. Beraz, zuzenketa bat onartuta, orain diktamena bera onartuko genuke, horren aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, talde popularrak, sozialista jeltzaleak, kontrakoak, abstentzioak, EH Bildu. Onartzen da. Eta hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako 6. Donostiako Donostiako A-13 Belartzabi hiri eremuan A-13 Harrobia azpieremuan dagoen B21 lursailaren xehetasun azterlanari behin betiko onarpena ematea. Estudio de detalle parcela B21, aprobación definitiva. Ámbito urbanístico A-13 Belartza 2, subámbito A-13 2, cantera de San Sebastián. Xehetasun azterlanari. Asunto número 6, estudio de detalle, parcela B21, aprobación definitiva. En el ámbito urbanístico AN13, Belartza 2, subámbito AN13 2, cantera de San Sebastián. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar definitivamente
el estudio de detalle de la parcela B21 en el ámbito urbanístico AN 13 Belartza 2, de subámbito AN 13 2 Cantera de Donostia San Sebastián. 2. Y último, proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, incluyendo las determinaciones normativas del documento aprobado. Bueno, aurreko kasuan bezala, delegatua ez dagoenez, Jon Insaustik hartuko du hitza. Bai, onarpenera ekartzen dugun puntu hau gauza prozedimentala da, xehetasun azterlanari behin betiko onarpena ematea zehazki Belartza bi hiri eremuan. Bertan dagoen gune bat estaltzeko xehetasunak dira jasotzen direnak eta zehazki terraza bezala erabiltzen den eremu bat da estali nahi dena. Bertan dagoen lur eremuak oraindik badu margina eraikigarritasuna agortua ez dagoelako eta trabarik ez da ikusten honekin aurrera egiteko. Beraz, aprobetxamendua gauzatzeko aukerak badaude. Ez da alegaziorik egon eta beharrizkoak diren txosten guztiak ditu espedientea. Beraz, horgatik ekartzen dugu onarpenera. Eskerrik asko, orain taldeen txandak, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Pues bien, el Gobierno nos presenta un expediente a priori sencillo que busca cubrir parte del área de terrazas que rodea el edificio de un establecimiento en el ámbito de Belartza 2. El hecho es que en la propuesta de aprobación se señala que, al ser el objeto de este estudio de detalle una cuestión únicamente técnica, esto es relativa a la modificación de alineaciones del edificio en el interior de la parcela a fin de ejecutar la edificabilidad pendiente de materializar, se ha considerado que no era necesario recabar informe jurídico. Desde nuestro grupo consideramos que debiera de haberse realizado ese informe de cara a la aprobación definitiva de este estudio de detalle que se presenta hoy. Creemos que para mayor seguridad es necesario incorporar un informe jurídico en cada acto administrativo porque podría haberse dado el caso en el que se pudiera haber producido un cambio normativo desde la aprobación inicial. Por ejemplo, por este motivo vamos a abstenernos. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que es importante que sepamos, que los donostiarras sepan de qué estamos hablando, porque claro, hablamos de establecimiento, Belartza 2, bueno, es el McDonald's de Belartza, de lo que estamos hablando. Y estamos hablando de cubrir la terraza del McDonald's de Belartza. Vale, que quede claro. Pues bueno, hace 3 años se inauguró el establecimiento y hace 2 años la propiedad consideró que se podría ser una buena idea cubrir la terraza pues para dar sombra en verano y pues permitir que la gente, los clientes, comieran en la terraza en los días lluviosos también, ¿no? Bueno, 2 años sin respuesta por parte del ayuntamiento. Bueno, nos sorprende enormemente que para cubrir una terraza en Belartza, en el McDonald's de Belartza, se tarde 2 años en dar una licencia. Bueno, podría entender que si es un establecimiento pues en La Concha, pues que afectara a patrimonio protegido, pues que pudiera tardarse un poquito más, pero es que 2 años para dar una licencia para cubrir una terraza en Belartza. Yo me sorprende enormemente, pero bueno, indagando un poco nos hemos dado cuenta de a qué se debe ese retraso, y es que es enormemente sorprendente. El expediente se ha dilatado 2 años a la espera de 3 informes. En primer lugar, un informe medioambiental. Bueno, pues debe ser muy complejo y muy grande y muy importante el impacto medioambiental derivado de cubrir la terraza del McDonald's de Belartza. Bueno, pero es que luego también tenemos, estamos a la espera de un informe de género. Un informe de género. Que de verdad no he podido siquiera vislumbrar qué impacto de género puede tener la cobertura de la terraza de un McDonald's en una zona industrial. Y posiblemente haya algo que justifique ese informe de género, no lo sé, aunque solo sea el dinero que cobrará algún consultor para redactarlo. Y en tercer lugar, para poder otorgar la licencia, ha sido indispensable, absolutamente indispensable, la redacción de un informe lingüístico. Bueno, se preguntarán ustedes, ¿para qué? Y si no se lo preguntan, por favor, explíquenme por qué es necesaria la elaboración de un sesudo informe lingüístico para cubrir una terraza en el McDonald's de Belartza. Bueno, se me escapa. Bueno, pues la Administración lleva 2 años redactando 3 informes: el medioambiental, el lingüístico y el de género. Incomprensible. Incomprensible para cualquier ciudadano donostiarra. De verdad, no se entiende que por esta chorrada en mayúsculas, un empresario hostelero no haya podido sacar el máximo rendimiento económico a un establecimiento de su propiedad, porque es de propiedad privada ese establecimiento. Y claro, la licencia llega ahora, en estos momentos. Claro, una licencia que se pidió hace 2 años llega ahora.
en un momento en el que la hostelería está en la situación en la que está y los empresarios hosteleros están en la situación en la que están. Es como, es como una broma de mal gusto. Se nos tendría, sinceramente, que caer a todos, porque en este problema todos tenemos parte de responsabilidad. Se nos tendría que caer a todos la cara de vergüenza. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Talde sozialistak ez du txanda erabiliko, EH Bildu taldeak. Eskerrik asko. Bueno, lehenengo hasiko gea, nolabait aipamen txiki bat eginez, orain Borja Corominas egindako diskursoari. Berak kalifikatu indun txorrada, esan duen, azken finean txosten hauek egitea. Eta harritzen gaitu, zeren bestea beste, berak aipatu indun, bi txosten horietako berak aipatu ditu 3 txostenak, eta horietako 2, promotore berak aurkeztu behar ditun dokumentazioa, eta hori hasieratik badaki. Aurkezten ez baldin badun, bere arduraduna izango da. Generiko txostena ez du egin behar administrazioa, baizik eta promotorea. Eta aurkezten ez baldin badezu, badakizu zer gertatzen den. Zeni badakit, urratz bat eman behar baldin baden, eta badakit urratz hori emateko zer aurkeztu behar dudan, aurkezten ez baldin badet ez da izango administrazioaren errua. Pentsatzen dut, igual bai, igual zure buruan bai, gurean, desde luego ez. Eta txosten linguistikoarekin gauza bera. Promotore berak aurkeztu behar duen txosten hori. Eta aurkezten ez baldin badun, orduan noren errua da? Administrazioaren errua da? Administrazioaren errua da, hori esaten ari zarete? Gu, desde luego, ez dugu bat egiten plantamendu horrekin. Hemen egia da, hemen eraikigarritasuna badaukate, hau aukera eta erabile egin duten instrumento zetasun azterketarena hau bideratzeko egokia da. Baina ez dugu bat egiten, gauza bat, lehenok aizea bota indun, guk bota ingenunan batzorde informatibotan, egia da, ez dakigu batzorde informatibotan proposatzen degunan edo komentatzen degunan, gero ezetarako balio duen edo ez. Porque hain zuzen ere, batzorde informatibotan eskatu egin genion espreski delegatuari, irigintzako delegatuari, gehitzeko, janzteko espedientea irigintzako txosten juridiko batekin. Ez dauka, eta gure ustez ez edukitzarena ez da egokia. Gure ustez beharko zuen txosten juridiko hori euki, zeren azken finean hau irigintzako instrumento bada eta gure ustez instrumento guztiak bere txosten juridikoak behar dute, eta kasu honetan ez daukan. Eta horrezegatik, abstenitu egingo gehan espedientean, aitortuz, egia da, ezetasun azterketa tresna egokia da hau egiteko, bideratzeko, eta aitortuz baita ere, eraikigarritasun aldetikan, badaukate eraikigarritasuna hau bideratzeko. Baina, gure ustez posible zen, zuzentzea akatz hau, txosten juridiko bat jantzita, ez dute hori egin nahi, o ez duzu hori egin nahi, eta horrezegatik abstenitu ingo gehan espedientu honetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, izteko txanda inzauzti. Sí, yo una pequeña mención, tal y como ha comentado el compañero Burutarán, señor Corominas, pero si usted se pretende saltar los trámites legales que tiene un ayuntamiento para dar una licencia, no haciendo un informe medioambiental, lingüístico y de género, si quiere de esa forma, saltándose los trámites legales, dar permisos o licencias, a eso creo que se le llama de alguna manera. Entonces, no es el estilo que tiene este gobierno municipal para dar licencias ni otorgarlas. Y usted sabrá cómo se le llama a ese tipo de política de dar permisos sin pasar por todos los trámites legales. Eta gero, Burutan jaunak aipatzen zuenari, egia da honek ez daukala informe juridikoa, txostene juridikoa ez daukala, baina hirigintza bertako juridikoek ere adierazitu dutelako beharrezkoa ez dela. Ez da izan ezin egotziak horrela aipatu delako, baizik eta hirigintza barruko juridikoak ere esaten dutelako tresna hauxetasun azterlana nahikoa dela onarpenera ekartzeko, besterik gabe. Eskerrik asko, bozketara pasatuko ginateke, beraz diktamenaren aldeko botuak, talde jeltzadeak, sozialistak popularrak, kontrakoak, abstentzioak, Elkarrekin Donostiak, EH Bilduk, onartzen da. Ez dago boto azalpen txandarik, eta hurrengo puntura pasatuko ginateke, zuzenean, irakurri eta bozkatu egingo genukena.
Gai zerrendako 7. puntua, Donostia, Donostiako A-Y-koa Amazazpirigintza eremuko berabera pasealdekuan 82an dagoen lurzatiaren xehetasun azterlanari behin betiko onarpena ematea. Aprobación definitiva del estudio de detalle para la parcela ubicada en el Paseo de Veravera, número 82 del ámbito urbanístico AY-17 de San Sebastián. Asunto número 7 del orden del día, aprobación definitiva del estudio de detalle para la parcela ubicada en el Paseo de Veravera, número 82 del ámbito urbanístico AY-17 de San Sebastián. Se propone la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar definitivamente el estudio de detalle para la parcela ubicada en el Paseo de Veravera, número 82 del ámbito urbanístico AY-17 de Donostia, San Sebastián. 2. Y último, proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, incluyendo las determinaciones normativas del documento aprobado. Bai, aldeko botuak, aho batez onartzen da. Urrengo puntura pasatuko ginateke. Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztutako arau proposamena establezimendu eta lokaletan jarduerak abian jartzeko eta kontrolatzeko zerbitzuak emateagatiko tasak arautzen dituen zerga ordenantza aldatzeari buruzkoa. Proposición normativa presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la prestación de servicios para la puesta en marcha y control de las actividades en establecimientos y locales. Asunto número 8. Proposición normativa presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la prestación de servicios para la puesta en marcha y control de las actividades en establecimientos y locales. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Modificar el anexo de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la prestación de servicios de apertura y control de actividades en establecimientos y locales, quedando la base imponible de la siguiente forma. Y a continuación se establecen las diferentes actividades y la cuota que tendría. Lehen txanda Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko eta egun on guztioi. Bueno, proposamena bera azaldu horretik, esan nahiko nuke gure taldetik, lehen esan dugun bezala, pandemiarekin bizi dugun egoera kontutan hartuta, prest gaudela, erantzunkizun ariketa bat egiteko, ahalik eta akordio gehien lortzeko gobernu honekin. Eta ordenantza fiskalen proposamen hauek horren beste froga bat dira. Y dicho esto, y ya que al Gobierno no le va a temblar hoy el pulso a la hora de recortar la acción política de la oposición, tenemos que decir que si traemos estas proposiciones este mes, en vez de aprobarlas el mes pasado, con la carga de trabajo extra además que eso ha supuesto para los técnicos del Ayuntamiento, es porque el Gobierno municipal no presentó sus enmiendas el mes pasado en tiempo y forma, que es como había que haberlo hecho. A nosotras no nos importa, lo hemos dicho varias veces, hacer ese esfuerzo extra si es para aprobar medidas que consideramos positivas para la ciudad y para los donostiarras. Aunque también es verdad que, por desgracia, por culpa de esos plazos, no podremos aprobar una propuesta que presentamos de reducción del IBI a las familias numerosas, que el Gobierno mostró su disposición, pero luego no se pudo aplicar. Dicho esto, voy a pasar a explicar el contenido de la proposición, que consiste en un aumento del 50% del coste de obtención de licencia de pisos turísticos. Desde nuestro grupo consideramos que el precio que se paga actualmente por esas licencias es muy bajo en relación con el daño que provoca la proliferación de dichos pisos turísticos en la ciudad. Y aunque a nosotras nos hubiera gustado una subida mayor, y es lo que propusimos en su día, nos parece positivo acordar esta subida con el Gobierno. Mila esker. Eskerrik asko zuri, talde popularrak. Sí, a nosotros no nos extraña que Podemos presente una subida del 50%, lo que nos extraña es que no plantee la desaparición de todos los pisos turísticos, hoteles, locales de hostelería, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que también nos extraña mucho es que el Gobierno le sigáis el juego. Es que, a ver, somos conscientes de la importancia del turismo para esta ciudad. Somos conscientes de la cantidad de empleos que genera el turismo en esta ciudad y la cantidad de dinero que aporta el turismo en esta ciudad. Y lo único que hacemos es poner palos en las ruedas. Y ahora les incrementamos un 50% la carga impositiva de los
de los pisos turísticos, bueno, pues no sé muy bien cuál es la razón, la verdad. Que ¿consideramos que así van a haber menos pisos turísticos? Es que esto es como lo del recargo de IBI por vivienda vacía. Son propuestas fiscales para recaudar, únicamente para recaudar y para hacer daño a los pequeños comerciantes, a los pequeños emprendedores, etcétera, etcétera. No entiendo cómo el Gobierno entra al juego de Unidas Podemos en este caso. Es que ricasco. Bai, talde sozialistak, bai. Bai, egunon. ¿Quiere usted, señor Corominas, que contemos las veces que usted entra al juego de Elkarrekin Podemos y EH Bildu? Votando casi todas las enmiendas, iniciativas de la oposición. Porque, vamos, nos faltarían libretas para apuntar todas y cada una de las veces que usted, como dice, le sigue el juego encima a la izquierda más progresista, ecologista y revolucionaria. Fíjese. Por favor, un poquito de no sé, de realismo y un poco de decencia también, ¿no? Democrática. Cada uno de nosotros y nosotras apoyamos las iniciativas que en cada caso estimamos convenientes, oportunas, para defender el interés general. Y es lo que estamos haciendo ahora votando esta proposición. Y lo haremos cada vez que entendamos que es conveniente para el interés general, no para las arcas municipales, afán recaudatorio. Lo dije en el pleno de tasas. ¿Recaudatorio para qué? ¿Para llevarnos nosotros, cada uno de nosotros, a nuestros bolsillos los impuestos que recaudamos? No, ¿verdad? Será para reforzar las ayudas sociales ahora que tenemos muchas, desgraciadamente, para muchas familias y muchas personas con necesidades. Será para realizar las obras que tenemos que realizar, para prestar los servicios que tenemos que prestar a la ciudadanía, ¿verdad? ¿Recaudar para qué? Para seguir progresando en esta ciudad y garantizando la cohesión social. Hombre, ya. Eskerrik asko, EH Bildu taldeak. Bai. Bai, eskerrik asko. Bueno, guk honen inguruko gure proposamena aurkeztu genuen, hain zuzen ere, bueno, igoera berdina planteatzen zuena gobernu taldearekin adostuta, baina matiz bat daukana. Horregatik, bueno, guk ez dugu abstenitu ingo gara, dugu kontra ingo, baina abstenitu ingo gara, gure ustez, gure proposamenak harago joateko aukera ematen zuelako. Edo nola ere, bueno, bide honean doala iruditzen zaigu. Gu presentatu genuenean gure proposamena, lehenengo proposamena, oraindik ere igoera nabarmenagoa, garestitzen nabarmenagoa planteatzen zuen. Eta, bueno, adostasunera iristearren, bueno, bide eman genion aurrerago, garaian eztabaida zerga eta zergen garaiko eztabaidan lortu etzena aurrerago egitea, eta horregatik, bueno, gaur ere hemen daukagu eztabaida hau. Egon nolare, zergatik garestitze hori? Bueno, batetik, iruditzen zaigulako, eta esan genuen bere momentuan, lanketa bat egin behar genuela guztion artean, udal diruzailak handitzeko, gehitzeko, beharrezkoak ditugulako, berez, baina are gehiago COVID-19ak eragin duen pandemia eta gero. Behar dugulako jende asko, gure herrikide asko, oso kolpatuta daudelako eta lagundu egin behar diegulako aurrera egiten erakundeetatik. Horretarako diru baliabideak behar ditugu eta behar da aztertu nondikan handitu udalaren diru sarrerak. Eta zentzu horretan planteatu genuen honetan ere garestitzea zerga.
Era berean, etxe bizitzaren arazoari nonbaitetik irtenbide bat ematearren planteatutako neurria bada. Eta Korominasek aipatu duen bezala, beste neurri bat ere planteatu genuen, bere momentuan, etxe bizitza hutsei errekargua handitzea, eta gainera aurrera atera da, iaz hasi genuen bidea, aurten udal gobernuak berak proposatu eta guk babestu egin dugun hazkundearekin. Eta azken arrazoia turismoaren egoera, eta bai, turismoak gaina aste honetan ere eztabaida izan dugu gai horren harira. Turismoak hiri honetan desoreka handiak eragin ditu. Onurak ere baditu, jakina hori ez dugu ukatzen, baina desorekak ere bai. Eta iruditzen zaigu orekatu egin behar dela hazkunde hori, turismoak izan duen hazkunde hori, eta zerbait razionalagoa bihurtu behar dela. Horregatik planteatu genituen gure proposamenean ere garestitze horiek. Ez da izango neurri hau turismoko jardueran aritu nahi dutenei oztopoa eragingo diena, ez, baina nolabait bai uste dugula orekarako bidean jar dezakela. Edo nola ere, hausten ditu egingo gara. Asko, talde jeltzadeak. Yo la verdad es que tenía pensado hacer una intervención de puro fair play, pero vamos, visto que se ha animado la cosa, pues yo también me voy a animar. Porque claro, en fin, si el grupo proponente pues piensa que nos quiere afear la conducta al equipo de gobierno, pues como que no sabemos hacer nuestras tareas y tenemos que hacer no sé qué cosas raras, pues en fin, yo sí le aconsejaría que ese tiempo que dice usted que han tenido que intervenir en todo esto, pues lo que pueden hacer es, en fin, pensarse mejor las enmiendas que suelen presentar y no presentar cosas ilegales, porque las ordenanzas fiscales del mes pasado presentaron un montón de propuestas ilegales. Pues, en fin, se aplican ustedes también, que el resto hacemos efectivamente lo que mejor podemos y mejor sabemos. En relación a lo que estamos hablando, ahora estamos hablando aquí de el coste que tiene cuando a alguien le dan una licencia. Y esto efectivamente va vinculado a los trabajos que la administración municipal tiene que hacer para que esto sea así. En el caso de un piso turístico, los informes, es de recordar que incluso se puso en marcha una unidad especial para investigar y tramitar este tipo de cosas, pues el coste es mucho mayor. Por lo tanto, es perfectamente razonable que una licencia para un piso turístico pues tenga un coste muy superior a otra licencia de otro tipo de actividad. Y he de recordar que en origen, cuando eso se propone, efectivamente las propuestas que había por parte de los grupos de la oposición eran incrementar, en algún caso muy importantemente, todo el tipo de licencias. Nosotros dijimos, no, creemos que las licencias, digamos, ordinarias, por llamarles de alguna manera, pues este año que viene pues no era lo más propicio de incrementarlo. Sin embargo, en este caso vimos que efectivamente había pues un cierto margen. Las propuestas de los grupos de la oposición, pues algunas eran de hasta 5, 6 y 7 veces de incremento. En este caso es un incremento importante, 50%, pero en euros ciertamente no es mucho. Y no, yo creo que es una subida bastante equilibrada. Por eso la vamos a aprobar. Izteko txanda, elkarrekin Donostiak. Bai, bueno, eskerrik asko. Bueno, pues lo primero, repasando un poco las intervenciones, sí me gustaría decir al Partido Popular que en los tiempos que corren lo que pretendemos es algo tan simple como defender un derecho básico, un derecho subjetivo como el del acceso a la vivienda, que no sé si lo sabe, pero está recogido en la Ley de Vivienda Vasca. Entonces, bueno, si lo que usted quiere es pues no respetar y no fomentar ese derecho básico en favor de la iniciativa privada, pues nos parece muy bien, pero nosotras no lo vamos a defender nunca. De todas formas, bueno, su intervención no me sorprende teniendo en cuenta que la anterior intervención ha defendido a una multinacional como McDonald's como si fuera un bar de barrio que necesitara protección. Bueno, bai esan behar detena da, gure taldeak ere etxe bizitza hutsaren errekargoaren maximo legala egiteko proposamena aurkeztu zuela, eta hori 150%koa da, ez 100%koa onartu den bezala. Eta bai, kasu honetan, gure proposamenean
tasa hauek handiagoak zirela, baina zentzu horretan, eta hau izan da gaur datorren proposamen bakarra, abstentzioa ez dugu oso ondo ulertzen Bilduren aldetik. Y sí me gustaría decir que efectivamente presentar enmiendas es un trámite administrativo que ustedes no hicieron en plazo. Curioso porque además cuentan con todo el cuerpo de técnicos de este ayuntamiento a su favor. Y además no solo eso, sino que no suelen vetar el acceso. Entonces, con esto quiere decir, la próxima vez, pues en vez de tener que andar así, estaría bien que hicieran sus tareas a tiempo. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gera, proposamenaren aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, talde sozialista jeltzaleak, kontrakoak, talde popularrak, abstentzioak, EH Bilduk, onartzen da. Ez dago boto azalpentsandarik, hurrengo puntura pasatuko ginateke beraz. Elkarrekin Donostia taldeak hirigintza lizentzien tasak arautzen dituen zerga ordenantza aldatzeko aurkeztutako arau proposamena. Proposición normativa presentada por el grupo Elkarrekin Donostia para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por el otorgamiento de licencias urbanísticas. Tasa guztietan obra txikiak egiteko lizentzietan €102, 500 metro kuadro baino gehiago €102 eta segituan kuadro baten agertzen dira prezio guztiak. Asunto número 9 del orden del día, proposición normativa presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por el otorgamiento de licencias urbanísticas. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. En relación al resto de las licencias urbanísticas recogidas en el anexo adjunto, se propone un aumento de la tarifa del 3% en todas las tasas, excepto en las licencias de obras menores, manteniéndose la tarifa de €102, y las licencias de primera utilización en obras que no supongan una rehabilitación integral o cambio de uso de locales de una superficie interior a 500 metros cuadrados, manteniéndose la tarifa de €102. Se aporta a continuación el anexo a regir a partir del 1 de enero de 2020. Bai, Elkarrekin Donostiaren txanda. Bai, eskerrik asko. Proposamen honek hirigintza lizentziak lortzeko tarifak €3 igotzea proposatzen du, eta igoera horretatik salbuetsita geratuko lirateke obra txikiko lizentziak, eta beraz izoztuta egongo lirateke aurreko urtearekin alderatuta. Gure ustez, eta ulertzen dugu baita ere hau konpartitua dela, beste talde batzuekin, igoera guztiz arrazoizkoa da eta proportzionala, eta oso partzialki bada ere udalak aurten izango duen dirubilketaren jaitsiera konpentsatzen lagun dezake. COVID delakoak eragindako krisia dela eta zoritxarrez oraindik ez dakigu zein izango diren eta haren ondorio guztiak. Beraz, baita ere udalaren diru sarrera horiek konpentsatzeko proposamen egokia dela uste dugu. Talde popularrak. Bueno, antes eran las licencias de los pisos turísticos, ahora ya licencias urbanísticas en general. Seguir subiendo impuestos, que es lo que se lleva últimamente. Antes ha habido una malinterpretación, Marisol, creo que me has malinterpretado. Yo cuando me refiero al gobierno, pues no pienso en el PSOE, pienso en el PNV. No sé, quizás sea por la irrelevancia de la acción de gobierno del PSOE o por su papel de costalero del PNV, no estoy seguro. Pero bueno, cuando me refiero al gobierno me estoy refiriendo al PNV. Nada, eskerrik asko. Talde sozialistak, EH Bilduk, esta ere, el taldeak. Bueno, el PNV, como es obvio, en fin, cuando cree que es bueno para la ciudad, pues pacta, pues hasta con el diablo. No quiere decir que entendamos que sea el diablo con los que estamos pactando ahora, pero vamos, quiere decir, efectivamente, si en un momento determinado una propuesta nos parece buena, sea de quien sea, pues se la aceptamos y por eso, en fin, en su momento acabamos de aceptar una propuesta concreta y ahora vamos a aceptar también esta otra porque nos parece también razonable. Izteko txanda, Elkarrekin Donostiak. Bueno, pues
Costalero o no costalero, no lo sabemos. Desde luego, quien va a aprobar y quien va a votar a favor de unos presupuestos a ciegas sin siquiera conocer su contenido, no es este grupo. Nosotras vamos a trabajar por acordar esos presupuestos, pero tenemos claro qué es lo que queremos conseguir. Entiendo que a usted, pues en ese sentido, sí que le viene bien esa labor de costalero, ¿no? Porque más o menos no tiene ningún problema en, sin tener ningún número, aprobar unos presupuestos, con lo cual, bueno, pues en este sentido, su valoración en lo que corresponde a este punto, pues desde luego me resulta bastante curioso, viendo cuál es su proceder habitual. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gera. Proposizio honen aldeko botuak, kontrakoak, talde popularrak, onartzen da. Urrengo puntua erretiratua dago, beraz urrengora pasatuko ginateke. Gai zerrendako 11garrena, kupen prezio publikoen eranskinaren aldaketa. Kupen prezio publikoen eranskinaren aldaketa onartzea. Aprobación de la modificación de los precios públicos del PMD. 21 urtarrilaren batetik aurrera. Asunto número 11 del orden del día. Aprobación de la modificación de los precios públicos del Patronato Municipal de Deportes. Se propone la adopción del siguiente acuerdo. Incrementar un 1,1% todos los precios públicos del PMD, a excepción de los precios de Kirol Ekintzak 2021-2022 para no abonados, que aumentará un 7%. En consecuencia, se somete a la extensión. Ese es el contenido que se propone. Aprobar la modificación del anexo de los precios públicos del PMD a partir del 1 de enero del 2021. En la parte expositiva se describía el que he comentado, así como el resto. Existen dos enmiendas por parte del grupo Elkarrekin y dos enmiendas por parte del grupo EH Bildu. Existe una vinculación entre la enmienda número 1 del grupo Elkarrekin y la número 1 del grupo EH Bildu, de forma que si se aprobara la primera del grupo Elkarrekin, decaería la del grupo EH Bildu. No así si se rechazara, entonces se mantendría la de EH Bildu. Ados, lehen txanda, delegatuak dauka. Egunon, eta eskerrik asko, lehendakari jauna. Bueno, en relación a la propuesta de precios públicos para el año 2021, yo creo que la cuestión más relevante con respecto a cualquier otro año es la situación creada en este momento y a la que hay que hacer frente del COVID-19. Esta situación realmente genera, como en otros muchos departamentos, una compleja situación de gestionar, y yo creo que el contexto también en el que se presentan esos precios públicos es importante. En este momento se observa una disminución de los abonos con respecto al 2019 en torno a un 2,7%. Después de unos años en los que íbamos aumentando el número de abonados, pues este año, y teniendo claro además que el motivo de esa disminución es la situación sanitaria que venimos atravesando, se produce un descenso en este momento de 1.500 abonados a estas alturas del año, y habrá que ver cómo lo cerramos. Este descenso se produce fundamentalmente porque no se están generando nuevas altas, eso es importante, dado que las bajas se están manteniendo en los números habituales de años anteriores, con lo cual concluimos que ese frenazo de las altas se debe a la situación que he comentado. Lamentablemente, esta es una incertidumbre que nos va a ir acompañando en los próximos meses, donde la evolución de la situación pues, nos va a ir afectando de una u otra manera en función de las medidas que haya que ir tomando en cada momento. En otro orden de cosas, entrando ya a cuestiones más concretas, quiero también destacar bueno, la previsión de la finalización de las obras de Riberas de Loyola y la puesta en funcionamiento también de esa instalación, con lo cual va a ser una instalación que por primera vez se va a poder acceder con la Kirol Txartela, que entendemos que va a ser una captación de abonos. Del mismo modo también se prevé la finalización de las obras del propio polideportivo de Alza, que también van a incrementar la oferta deportiva en ese entorno, generando también, a nuestro modo de ver, una captación de nuevos abonos. Y estas son varias de las propuestas de mejora del servicio para el año que viene. Pero está claro que en este momento las necesidades del ayuntamiento son muchas, desde muchos departamentos, y en ese sentido tenemos que plantear una contención de gastos en deportes para poder llegar a ser a tener una autofinanciación del servicio lo mayor posible, siempre claro dentro de la coyuntura social en la que nos encontramos. Y esta propuesta que presentamos va precisamente en esa línea, la de tratar de contener esa financiación que le requerimos todos los años al ayuntamiento, tratando a la vez de dar un buen servicio e intentando que no haya una merma a la larga en los ingresos.
Y ese es el objetivo que se persigue con la propuesta de precios públicos, que es la de ser también capaces de generar mayores ingresos, como anteriormente se ha comentado por parte de algún otro grupo político. Quiero recordar también en este momento que los precios públicos generan de los abonos, suponen un 70% de los ingresos de autofinanciación del deportes, cifra realmente importante. Y paso brevemente a detallar las propuestas. Generamos, como se ha comentado, proponemos un incremento de 1,1 de todos los abonos, salvo que bueno, este porcentaje viene en coherencia con la presión fiscal propuesta por el propio ayuntamiento, salvo en el abono social que hemos acordado con EH Bildu. Posteriormente la compañera pasará a explicar su enmienda. Y también proponemos 3 nuevas modalidades de Quirol Txartela con los objetivos que he mencionado. Y en este respecto, y antes de explicarlas brevemente, quiero agradecer también a los grupos municipales el trabajo que se ha venido realizando en el grupo de deportes, particularizando además en las personas de Marisol, de Aisea, de Reyes y de Miquel, donde se han hecho diferentes aportaciones que las hemos ido analizando, y a raíz de eso y del trabajo técnico desarrollado proponemos 3 nuevos abonos, que son la Quirol Txartela Osoa, un abono de mediodía, que en este momento nos parece realmente importante porque nos permite utilizar más las horas valle y teniendo en cuenta la limitación de aforos, pues esto es una cuestión importante, y un abono mensual que su objetivo básico es dar la posibilidad a las personas que no han utilizado nunca el servicio de poder probar el servicio y ver realmente si cumple sus expectativas. En relación a las Quirol Ekintzak, también se propone un incremento de 1,1 para los precios de los abonados, penalizando un 7% a los no abonados. El objetivo es el mismo, el de fidelizar al usuario y tratar de aumentar el número de abonados. Y con estas medidas, y si se cumplen estas previsiones, pues prevemos unos ingresos que rondarán los 6.963.000 euros, con lo cual estaríamos en un nivel de autofinanciación de un 60%, que creo que es el objetivo que nos tenemos que marcar desde Deportes, en coherencia con las necesidades del Ayuntamiento. Eskerrik asko, jarraian Elkarrekin Donostiak dauka hitza. Bueno, Etxoin. Eskerrik asko. Bai. Eskerrik asko, egunon guztioi. Comenzando en relación a la aprobación de la modificación del anexo de los precios públicos que ha presentado como propuesta concretamente el Gobierno municipal, que sería la de incrementar, como ha comentado el concejal delegado, un 1,1 de todos los precios públicos del PMD, a excepción de los precios de Quirol Ekintzak 2021-2022 para no abonados, que sería de un 7%. Nosotras claramente consideramos que en este momento de pandemia, en este momento que tenemos de situación complicada generada por el COVID-19, pues no vemos realmente justificado de ninguna manera el aumento de los precios propuestos por el Gobierno municipal en una actividad esencial para la ciudadanía como es la práctica deportiva. En estos momentos de pandemia, como decía, no vemos adecuado que las personas usuarias deban hacer frente a un aumento de los precios, teniendo en cuenta que las condiciones en que se están dando los servicios no son todo lo deseables que pudieran ser como consecuencia de los protocolos implementados para garantizar la seguridad en dichas instalaciones deportivas en cuanto a restricciones de aforo y horarios. La subida de precios, por ello, efectivamente, consideramos que puede llegar a desincentivar el ingreso de posibles nuevos abonados y, por tanto, es contradictorio con el objetivo principal que se persigue por parte del Gobierno municipal, y abogamos por ello la congelación de precios. Por ello, hemos presentado 2 enmiendas. La primera sería la de suprimir la siguiente modificación de los precios, como decimos, en que se propone aplicar a partir del 1 del 2021, como he comentado, incrementar un 1,1 todos los precios públicos del PMD, a excepción de los precios de Quirol Ekintzak para no abonados, que aumentará un 7%. La justificación la vemos clara. En estos momentos de esfuerzo económico por mantener unos servicios públicos de calidad, consideramos que debe recaer en las instituciones públicas y no en los ciudadanos y ciudadanas usuarias de los servicios. Aunque esta subida del 1,1 en el caso de los precios públicos para abonados pueda parecer una subida relativamente pequeña, tal vez no lo sea para muchas de las economías y que forman parte de muchas de las economías propias de la ciudadanía y opten finalmente por no abonarse. Por eso vemos quizás contraproducente en este sentido. Y es más, dado que el objetivo principal es aumentar el número de abonados en esta situación de pandemia en la que precisamente el miedo a los contagios puede estar produciendo un efecto de retraimiento,
A la hora de utilizar las instalaciones deportivas, consideramos que una bajada de los precios sería mayor incentivo para la captación de los nuevos abonados. Con respecto a la enmienda número 2, en relación a la creación de las nuevas modalidades de Kirol Txartela, donde dice mediodía, abono individual dirigido a personas a partir de 24 años, debe decir abono individual dirigido a personas a partir de los 16 años. La justificación que las nuevas modalidades de abono SOSOA y mensual están dirigidas a las personas a partir de 16 años. Creemos que no habría que realizar diferencias con el abono de mediodía respecto a las otras dos modalidades y que también puedan utilizarlo las personas de edad comprendidas entre 16 y 24 años. Quisiéramos también decir desde nuestro grupo municipal, tal y como dice el informe sobre el interés público de Donostia Kirola, que lo recoge, el Ayuntamiento de Donostia San Sebastián reconoce que la práctica y el disfrute del deporte es un derecho y una actividad social de interés público que contribuye a la protección de la salud, a la formación y al desarrollo integral de las personas, a la mejora de su calidad de vida y al bienestar individual y social. No olvidemos que en un momento de pandemia las prioridades políticas no deben de ser claras y que el derecho al deporte es un derecho esencial. Y acabar con, bueno, nos complace el cambio de postura, de actitud que ha manifestado el concejal delegado, pudiendo comprender que hay un cambio de actitud en el sentido de que se van a recoger las propuestas que desde los grupos de la oposición estamos llevando a cabo, y en este sentido nos parece realmente importante este cambio de actitud. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri eta barkatu, haizea kontuatu dan bezala nik utxe egin dut urrenkera finkatzeakoan talde popularrari zegokiodako, baina ez dizut moztu nahi izan dudalako kerragoza da. Orain bai talde popularrak dauka hitzan. Eskerrik asko, egun on danoi. Bueno, primero agradecer al concejal delegado también el reconocimiento al resto de grupos de la corporación municipal pues por el trabajo que se realizó en aquellos grupos. Y me sorprende, para bien y para mal, y ahora me explicaré por qué esta propuesta, que también adelanto votaremos a favor, pero quiero explicarlo primero. Para bien, pues porque recoge también iniciativas de los grupos de la oposición que pudimos debatir o que pudimos discutir allí en los grupos de desescalada, pero también me sorprende para mal porque son unas iniciativas que en aquel momento se nos dijo que eran inviables absolutamente y que además técnicamente se había dicho que eran imposibles. Entonces me sorprende que en un momento en el que solo veíamos las orejas al lobo, no como ahora que casi nos ha mordido, se nos dijera que era inviable y ahora, 2 meses después, sean unas medidas posibles. Pero bueno, repito que también celebro que las aportaciones de los grupos de la oposición puedan incorporarse a esta nueva política de precios del patronato. En lo que no estoy tan de acuerdo es en la subida del 1,1%. Creemos que no es el momento también de castigar más, por decirlo de alguna manera, económicamente a los usuarios del patronato. Pero repito, votaremos a favor porque, si bien no estamos de acuerdo con esto, con las alternativas o con lo que se detalla en este documento, creemos que no queda otra alternativa. Nosotros propusimos muchas más alternativas para no llegar a esta subida del 1,1%, pero con las que se plasman en este documento creo que no hay otra alternativa. Comentaba el concejal delegado que la disminución del 2% en el número total de usuarios de la Kirol Txartela, y sobre todo lo achaca a que no se dan nuevas altas. Precisamente este problema que sabíamos que iba a venir y que es del que estuvimos hablando en estos grupos de desescalada, dimos también alternativas para, antes de que llegara el problema, intentar que no sucediera. Sabiendo que iba a haber menos altas, intentar adelantarnos, anticiparnos a este problema. Y se me ocurren dos que acabo de recordar. Una de ellas era, en algún mes concreto, suprimir la matrícula para intentar incentivar a que la gente se pudiera dar de alta antes de que llegara esta situación, o incluso hacer algún tipo de promoción de: si alguien se diera de alta en estos 15 días o en este mes, tendrá X porcentaje de descuento los primeros 4, 5, 6 meses, 2 meses. Había muchas estrategias para poder atraer a nuevos clientes o a nuevos usuarios de la Kirol Txartela, que yo creo que habrían sido suficientes. Podríamos haberlos discutido en los términos, en tiempos, en porcentajes, pero creo que habrían sido suficientes para atraer más gente y no tener que subir este 1,1%. Pero dado que no están aquí, creo que es la única alternativa, y más viendo que después de la última reunión del patronato parece estar sobre la mesa que si la situación económica
aparentemente a consecuencia del COVID únicamente, sigue como va. Posiblemente tengamos que empezar esto en boca del equipo de gobierno, tengamos que empezar a restringir o a dejar de lado algunos servicios deportivos de la ciudad. Por lo tanto, antes de llegar a ese punto, creo que el sacrificio del 1,1% de más, aunque no estoy de acuerdo, creo que es mejor que acabar con todo el servicio de deportes de la ciudad. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak bai. Eixo mila esker, guk, aurreratzen dut baiezko emango dugula gobernua gaur mai gainean jartzen duen proposamen honi. Uzten dugu nolabait orekatu egin behar direla aurrekontuak eta gaur egungo egoera, eta alde hortatik baiezkoa emango diogu. Egia da, Ibai jaunak esan duen bezala, zuzenketa bat sartu dugula, batez ere egoera zaugarrian dauden kolektibo horri bintzat babes pixka bat emateko. Ez da oso handia, euro bat eskaseko igoera zan, eta uste dugu ere patronatoko aurrekontuetan ez diola halako eragina egingo, baina bai simbolikoki nolabait kolektibo horrei lagundu egin behartzaiola. Beste aldetik, postutzen gara, eta nik uste hortan ados gaudela, beste motatako bonoak eskaintzea herritarrei, ez? Nik uste gainera, eta begiratu dut, eta prezioak oso kompetitiboak dira, nik uste dugu Donostian kirola mintza formatu horretan egin nahi duten herritarrek benetan eskaintza ona dela, prezio aldetik eta bono aldetik, agian beste motatako bonoak ere hor badaude, baina aztertzeko denbora agian izango dugu, edo mintzat uste dugu hori dela bidea, ez? Eskaintza zabaltzea, irikitzea, modernizatzea, eta gaur egungo kiroloiturei erantzuna ematea. Pero no puedo dejar de comentar cómo se ha gestado esta oferta, digamos, novedosa, la novedad que tiene esta oferta de los nuevos abonos, ¿no? Tal y como han dicho mis compañeros, yo también me alegro mucho de que el concejal delegado pues haga un reconocimiento público del trabajo que se hizo en los grupos aquellos de trabajo que se cerraron de una manera provisional y de momento ni se sabe, no sabemos nada qué es lo que va a pasar con estos grupos de trabajo. Creo que a nivel de deportes se hicieron muchísimas aportaciones y efectivamente, tal y como ha dicho el compañero Lezama, curiosamente todo este abanico de propuestas que se hicieron, yo me acuerdo que los grupos que estábamos allí dijimos, vamos a lanzarnos a hacer esta oferta, señor Ibabe, y además lo vamos a apoyar, vamos a acordar y lo vamos a apoyar públicamente. Es verdad, se nos presentó un informe en contra de los técnicos en el acta de esa reunión del 16 de junio, así un informe en contra de los propios técnicos, eta gainera gogoratzen dut ere delegatuak ere etzeola horren alde. Dirua medio, ez dakizer, tabakizertak, guk bultzatu egin genuen, bintzat, eta ekarpen hauek egiteko alde egin genuen argi eta garbi. Baina hori bukatu zan uztailan. Hor, hemen, akta hauetan oso ondo erreflejatzen da, hori bukatzen da. Urrengo notizia da, ogasun batzordetara eramango duzuela. Señor Ibabe, algunos nos sentimos engañados. Sí, nos sentimos engañados. Nos sentimos utilizados porque en ese grupo de trabajo, de alguna manera, se aprovechó los conocimientos muy importantes de ese grupo de trabajo para, por la parte de atrás y sin previo aviso y sin notificar nada, se presentó una propuesta que había sido hecha de manera colectiva. Esto será legal, pero no está bien hecho. Eskerrik asko, izteko txanda. Bueno, hasteko, agradecer por mi parte los apoyos que va a recibir el dictamen. En segundo lugar, y empezando por el final,
Reyes, yo lo que dije en aquel grupo es que se estudiarían efectivamente esas propuestas, que había informes negativos técnicos y precisamente en esta situación lo que subyace es la insistencia que también hemos tenido para que se valoren estas cuestiones, porque entendemos también que son relevantes y por eso están. El procedimiento es el establecido, se llevaron al lugar que le corresponde, a la comisión, y antes de proceder al dictamen de este punto, yo mismo he reconocido aquí públicamente que es un trabajo colectivo y lo agradezco públicamente. No como dice la portavoz del Elkarrekin Podemos, una aportación de la oposición. No, un trabajo de un grupo conjunto, no de la oposición, de un grupo conjunto, donde una parte dijimos que íbamos a estudiar, presentamos los informes técnicos, requerimos a los técnicos a hacer los informes y posteriormente hemos seguido insistiendo, entendiendo que teníamos que dar cabida a una de esas cuestiones que se planteaban en ese grupo. Vamos a votar que sí a la enmienda como hemos acordado de H. Bildu y vamos a votar que no a las del Elkarrekin Podemos. Antes de entrar a valorar por qué, una pequeña discrepancia a la señora Huarte. Me dice que el esfuerzo debe de caer sobre las administraciones y no sobre los ciudadanos. Ya me lo explicará porque no lo termino de entender. El esfuerzo de las administraciones es el esfuerzo de los ciudadanos. Si no conseguimos una autofinanciación de un 70%, quiere decir que tenemos que pedir al Departamento de Hacienda mayor financiación para el sistema de deportes. Que yo sepa, el Departamento de Hacienda recaba los recursos de los ciudadanos. Por lo tanto, creo que esa dicotomía que quiere establecer entre mayor esfuerzo de la administración para que sea menor esfuerzo de los ciudadanos, esa no es la dicotomía. La cuestión es si tienen que pagar el servicio de deportes en mayor medida los que hacen deporte o los que no hacen deporte. Esa es la diferencia. Entonces, cuanto más paguen los que hacen deporte por el servicio de deporte, menos recursos de autofinanciación necesitaremos para que los que no hagan deporte tengan que soportar el sistema. Lo que no vale es pedir eso y venir luego en el orden del día, en el punto, pedir una nueva instalación en no sé dónde, una nueva no sé qué y generar ingresos cero. Y en relación a la última enmienda vamos a votar que no, porque es un sinsentido. Tenemos un abono joven que es mucho más barato que el abono mediodía que usted propone. Por lo tanto, vamos a votar que no. Eskerrik asko. Eztabaida amaituta, bozketatara pasatuko gera, eta beraz denengo Elkarrekin Donostiak dauzkan bi zuzenketak bozkatuko ditugu. Gogoratu denengoa lotuta dagoela EH Bilduk aurkezten duen zuzenketarekin. Beraz, Elkarrekin Donostiaren lehen zuzenketaren aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak kontrakoak, Talde Popularra Jeltzaleak eta Sozialistak, abstentzioak, EH Bildu, ez da onartzen, orduan bozkatuko dugu. Orain bigarren zuzenketa, Elkarrekin Donostiaren bigarren zuzenketa, aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, Talde Popularrak, kontrakoak, Sozialista Jeltzaleak, abstentzioak, EH Bildu ez da onartzen. Eta orain EH Bildu taldearen lehenengo zuzenketa bozkatuko genuke, aldeko botuak, aho batez, eta bigarrengo zuzenketa aldeko botuak, hau ere, aho batez. Beraz, bi zuzenketa hauek jasotzen dituen diktamena, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, Elkarrekin Donostiak onartzen da beraz. Eta boto azalpen txandarik ez baldin badago, hurrengo puntura pasatzen gera. 12. puntua, behin betiko onartzea, Udalbatzarraren erregelamendu organikoaren 97 eta 98 artikuluen aldaketa. Aprobación definitiva de la modificación de los artículos 97.3 y 98 del ROP. Zinkunegi Andreak eta Xabier Arbera Sezama jaunak egindako alegazioak. Gobernantzako zinegotzi ordezkariak 2008ko abuztuaren 27an eta osoko bilkurako idazkari nagusiak 2008ko abuztuaren 28an egindako txostenetan azaldutako arrazoietan oinarrituta. Bigarrena, behin betiko onartzea Udalbatzaren erreglamendu organikoaren 97.3 eta 98. artikuluen aldaketa deskribatutako testuaren arabera. Eta hirugarrena, aldatutako testua osorik argitaratzek Gipuzkoako aldizkari ofizialean indarrean sar dadin. Asunto número 12. Aprobación definitiva de la modificación de los artículos 97.3 y 98 del reglamento orgánico del Pleno. Se propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, desestimar las alegaciones formuladas por los señores Falque Juanes, Barrado Sánchez,
Araneta Cincunegui, Arberas Zama, sobre la base de las razones expuestas en los informes emitidos por el concejal delegado de Gobernanza con fecha 27 de agosto de 2020 y por el secretario general del Pleno con fecha 28 de agosto de 2020. Segundo, aprobar definitivamente la modificación de los artículos 97, 3 y 98 del Reglamento Orgánico del Pleno, ROP, conforme al texto descrito. Tercero y último, publicar el texto íntegro de la modificación en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de su entrada en vigor. El acuerdo precisa de mayoría absoluta para su aprobación. Han sido presentadas 2 enmiendas por parte del Grupo Popular y 3 enmiendas conjuntas por parte de los grupos Elkarrekin y EHB. Existe vinculación entre la segunda enmienda del Grupo Popular y la segunda del grupo conjunta de los grupos Elkarrekin y EH Bildu, así como la tercera del Grupo Popular y la tercera conjunta de los grupos Elkarrekin y EH Bildu. Esta vinculación es completa en el sentido de que tanto si se aprueba como si se rechazan las del PP, se aprueban y rechazan las presentadas conjuntamente por los dos grupos Elkarrekin y EH Bildu. Bueno, eskerrik asko, puntu honetan eztabaida beste modu batetara egitea adostu gendun, orduan bi txanda dauzkagu, txikitik handira, eta beraz denengo txanda Elkarrekin Donostiari dagokio. Bai, eskerrik asko, bueno, pues hoy vamos a asistir al diálogo verdadero que quiere establecer este gobierno municipal, que hace 2 días en el Pleno de Política General tanto apelaba a ese diálogo, pero de mientras, en plena pandemia, pues nos va a limitar la acción política aplicándonos una mordaza. En este punto sí me gustaría recordar las palabras tanto del PNV como del PSE cuando eran oposición, en el Pleno donde se modificaba, entre otros, este aspecto en el ROP, cuando, entre otras cosas, dejaba de limitarse el número de mociones que presentaban por su propia iniciativa, es decir, lo contrario de lo que van a hacer hoy. Eneko Goia decía así, gure helburua da osoko udalbatza honen ahalmenak gehitzea, hiritarren ordezkaritza udalbatza honetan kokatuta dagoela kontutan hartuta. Bueno, esango didazue, talde politikoen ekimenak mugatzen nola ikusten duten orain udalbatza honen ahalmenak gehitu egingo diren. Ernesto Gasco, entonces portavoz del PSE, se refería así, a los ciudadanos nos juzgan por los hechos. Y a usted, refiriéndose al entonces alcalde Juan Carlos Izaguirre, también le juzgarán por los hechos. Bueno, pues hoy también creo que les vamos a juzgar por los hechos, como bien decían hace exactamente 6 años, porque hoy van a hacer exactamente lo contrario de lo que decían hace 6 años precisamente, ¿no? No nos parece muy de fiar, desde luego, un gobierno que, dependiendo de la posición donde esté, quiere una cosa o exactamente la contraria, ¿no? Bueno, pues estos son sus principios y si parece que no les gustan, siempre tienen otros. Eskerrik asko, talde popularrak. Sí, eskerrik asko. Bueno, el actual régimen orgánico de Pleno se aprobó en noviembre del 2013, gobernando Bildu en minoría y promovido por la oposición que ostentaba una mayoría en el Pleno municipal. Entre ellos también el Grupo Municipal del Partido Popular. El Gobierno Municipal de H. Bildu creó una comisión de trabajo constituida por todos los grupos municipales, de la que surgió una propuesta de normativa que a su vez se modificó en Pleno, en un Pleno que debatió más de 150 enmiendas. Se consideró entonces que era necesario un cambio en el ROP. Ese cambio se gestó buscando el consenso de todos los grupos de la oposición. Ahora, 7 años más tarde, 2 de los grupos que entonces consideraban que este cambio permitiría, y abro comillas, ganar transparencia y democracia, cierro comillas, se rebelan contra sí mismos y, en un sorprendente ejercicio de funambulismo político, pretenden hacernos creer que el cambio democrático llega ahora, con un nuevo régimen orgánico del Pleno, que es en sí mismo una enmienda a la totalidad a todo lo que se consensuó hace 7 años. Y no lo hacen por la vía del acuerdo, explorando la posición de los diferentes grupos políticos, lo hacen utilizando el rodillo de su mayoría absoluta. Este gobierno adopta una posición absolutista y cercena la capacidad de la oposición para hacer su trabajo. En definitiva, la capacidad de la oposición de representar a los donostiarras, todo muy democrático y muy transparente. Por cierto, el autor de la cita publicada en el Diario Vasco el 19 de noviembre del 13 fue, Enrique Ramos, que finalmente ha podido hoy venir. Me alegra de verte aquí, Enrique, espero que no sea nada y que en tu futuro profesional pues tengas los mayores éxitos, ¿no?
Enrique era hasta hoy mismo miembro de este pleno y recientemente cesado a petición propia como concejal de Medio Ambiente. Y por lo que dice el Diario Vasco, ha llegado ya aquí, bueno, pues eso es de milagro. No solo hay que parecer justos, señores y señoras concejales, lo importante es ser justos. Y no es justo que ustedes se pongan exquisitos estando en la oposición y olviden sus buenas maneras e intenciones estando en el gobierno. No es justo que retuerzan el reglamento para obtener una ventaja retórica en los debates. No es justo que limiten el número de mociones que vamos a poder presentar, limitando de esta forma la capacidad de los donostiarras de influir en los asuntos de la ciudad. Yo creo que todavía tienen tiempo de recapacitar. Háganlo. Gracias. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda. Bai, no sé qué ha desayunado hoy, señor Corominas, pero no le ha sentado nada bien. Pero nada bien, ¿eh? Y tengo que entender que son sinceras sus palabras en relación a nuestro compañero Enrique Ramos, porque si no serían un poco inaceptables, la verdad, ¿eh? Porque no creo que sea mezclar la salud con la situación que estamos viviendo en este pleno. Insisto, no le ha sentado bien el desayuno. Y bueno, pues no creo que seamos ni menos democráticos ni menos transparentes por modificar un aspecto del reglamento, no todo, porque nos estamos equiparando a la mayoría, por no decir a todas, las instituciones, ayuntamientos que tienen muchos más habitantes que nosotros o menos. Lo único que estamos haciendo es tasar las intervenciones. No estamos recortando la acción política, para nada, eso no es verdad. Tenemos otros instrumentos como las comisiones de pleno, que son donde se ejerce el verdadero control a este gobierno, también en este pleno. Pero ustedes no tienen cercenada la capacidad de pedir información, exigir información, ni tan siquiera, como usted antes ha dicho, nos ha achacado la voluntad política de capar y de restringir porque los técnicos municipales no les pueden ayudar. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces, pueden venderlo así, pero no es cierto. Estamos en este pleno con todas las garantías democráticas que ofrece el Estado de Derecho y las leyes que nos hemos dotado. Eskerrik asko, Bildu taldeak. Mila esker, aldaketa aztertu genuenean, gure gogoeta hauxe izan zen. Zertarako, eta zergaitik aldatu nahi du araua gobernuak, pentsatu genuen, agian Alkate jauna zure jarrera autokratikoa aldatzeko asmoa duzula. Eta hemendik aurrea, zuek, gobernukideok, gure proposamenak aztertuko dituzuela eta adostasun batera iristeko aleginak egingo dituzuela. Edo, zergaitik ez, elkarlan horren ondorioz, aleginak ekarpenak xurrupatu berrean, emaitza publikoki aitortuko dituzuela. Eta Donostia modu honetan lankidetzaren hiri eredua bihurtu nahi duzuela. Edo zergaitik ez logika demokratiko bat aplikatuz, are gehiago gaur egungo testu inguruan, gure gara laguntza bila datozen eragile, elkarte edota herritarren eskaerak entzungo dituzuela behintzat. Baina asuntoa da, orain arte ropa aldatzeko entzun dugun argudio nagusia izan dela, udalbatzarrak oso luzeak direla. Luzeak. Zuek hori esatea ere. Nahi duzunean, desde luego, Izagirre alkatearen legealdia astutzen duzue. Nahi duzunean bakarrik. Zeren hori gerta ez dadin, ez duzue gobernantza autokratikoa aldatzeko asmorik erakutsi. Inoiz ez gaituzue konbokatu adostasun batera iristeko asmoz. Nola hobetu arau bat, zeintzu dira gure iritziak, zer egin dezakegu arazo bat konpontzeko, nola ikusten dugu hiria, inoiz. Gaur, zuek, gure eskubide politikoak murrizteko asmoa besterik ez duzue. Ez duzue zureak ez diren herritarrei entzun nahi. Eta okerrena, gobernantza autokratiko hau demokraziaren izenean egin nahi duzue. Ez
ez ahaztu. Zuen gehiengoa benetako ez nahastu, zuen gehiengoa benetako demokraziarekin. Askatasuna, aniztasuna, lankidetza, adostasuna, eztabaida ez da zuen gobernantza eredua. Zuek egiten duzuena etxe honetan rodilloa deitzen da. Eskerrik asko, talde jeltzalea. Bueno, la verdad es que oyendo algunas de las cosas uno se reafirma en lo que vamos a hacer, entre otras cosas porque demuestra que hay quien no sabe lo que es este pleno, que le gustaría convertirlo en algo que no es. Yo no sé si estoy en el sofá de mi casa, ahora un fin de semana, o realmente en un pleno, oyendo cosas como gobernanza autocrática, costaleros en otro momento, o llamando a un grupo político. El pleno no es esto, señores. El pleno lo determina además muy bien, y señoras, muy bien y muy claro, el propio marco legal en el que se mueve, que no es otro que la modificación de la propia ley orgánica de bases con el régimen de organización de los municipios de gran población. La mayoría de los expedientes administrativos no se tramitan en el pleno, se tramitan en otros órganos ejecutivos. Y es de hecho en esta propia reforma la que determina que las grandes ciudades como la que estamos, y por eso se justifica las medidas que otros ayuntamientos tienen de todos los colores en todas las zonas del Estado, la que determina que en ciudades complejas, de gran población, amplias, diversas, incluso la participación no puede estar al albur de que el concejal pase, como oímos muy a menudo en este pleno, paso todos los días por la obra tal. No, hay que tener una visión mucho más global, tanto de la gobernanza como de la ciudad. Y es esa misma normativa que permite y regula y nos va a permitir a nosotros hacer lo que han hecho otros ayuntamientos, modificar la participación en este pleno, centrándolo en lo que son sus funciones, la que también establece formas de organización y participación de la ciudadanía que va mucho más allá de las mociones que pueda traer la oposición o el propio gobierno, a través de canales formales reglamentados y también canales formales no reglamentados de participación. Así pues, ni se cercena la actividad política, ni se cercena la capacidad de fiscalización, ni se cercena la capacidad de la ciudadanía de participar en política. Lo que se pone es un criterio de mejor gestión de lo que este pleno es. Eskerrik asko, orain bigarren txandari ekingo genioke, Elkarrekin Donostiak dauka hitza. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues desde luego quien afirme que no es verdad que se va a cercenar la acción política, le voy a poner un ejemplo de nuestro propio grupo. Hoy traemos 13 iniciativas, el mes que viene traeremos 3. Y no nuestras, sino de los que nos transmiten ciudadanos y ciudadanas donostiarras, asociaciones, colectivos vecinales. Pero bueno, quizás lo que les molesta es que no todos los donostiarras les votaron a usted, que son miles los que no les votaron. También es verdad, señora Garmendia, es verdad que tenemos veto al acceso a los técnicos. Lo tenemos hasta por escrito. Le puedo mandar por escrito esto. Que nos tenemos que dirigir al concejal delegado correspondiente para solicitar cualquier cuestión, porque si nos dirigimos directamente a los técnicos, no nos lo pueden proveer si no es con el permiso del concejal de gobierno en cuestión. Con lo cual, repito, lo tenemos por escrito. Al final, para nosotras nos queda claro, esto por supuesto es un paso atrás de carácter antidemocrático y no lo entendemos como una medida, no sé, más o menos personal contra la oposición, porque efectivamente lo que solemos traer son denuncias de asociaciones vecinales, quejas de grupos culturales o propuestas de particulares. Pues si quieren poner más obstáculos para evitar que la voz de la ciudadanía llegue al pleno, díganlo, porque es lo que van a hacer. Y es que esta normativa que tenemos aquí en Donostia, en esta gran ciudad, como ustedes la han denominado, ya era especialmente retrógrada. Donostia es la única capital vasca, repito, la única capital vasca donde las comisiones son cerradas. No se permite tomar imágenes, ni audios, ni son públicas para la ciudadanía. En las otras capitales vascas, las comisiones son totalmente abiertas a los medios, incluso se pueden ver por streaming. Y además, desde luego, son conocidas por todos, y si no son conocidas, lo voy a decir, las limitaciones a la intervención directa de la ciudadanía en los plenos.
y se pierde en la memoria la última vez que alguien logró que el alcalde le permitiera intervenir. Desde luego, que la última palabra la tenga siempre el Gobierno es un claro síntoma de autoritarismo, y esa apelación al diálogo que escuchamos permanentemente hace 2 días es completamente contraria a esto que ustedes van a ejecutar hoy. Y además, no solo eso, sino que condiciona el fondo del debate, porque el interpelado o la interpelada se convierte en interpelante, algo que nos parece totalmente inadmisible en democracia. No sé, yo finalmente me pregunto si esto tiene que ver con que, no sé, les agobia la cantidad de cosas que les traemos, igual quieren trabajar menos o quieren irse a casa antes, pero creo que la ciudadanía no nos ha elegido para eso, nos ha elegido para abordar las cuestiones que son importantes y traerlas a este pleno y debatirlas y trabajarlas. No para recortar y para que cuestiones que son importantes queden relegados mes tras mes tras mes. Pues bueno, yo repito, y repitiendo también las palabras del señor Gasco, la ciudadanía nos juzgará por nuestros hechos. Pues es lo que van a hacer con ustedes. Eskerrik asko. Bai, talde popularrak. Sí, eskerrik asko. Bueno, y a mí me gustaría pedir a Marisol, bueno, decirle que creo que ya es hora de que rompamos estas dinámicas tan perversas, ¿no? Que poco que interviene en el Pleno y siempre que interviene es para atacar al Partido Popular. Un Partido Popular que desde nuestros posicionamientos ideológicos, lógicamente, tendemos la mano a este equipo de gobierno. Constantemente, en cada pleno, trabajamos por hacer una ciudad mejor. No puede ser que cada vez que intervenga sea para atacarnos, no tiene ningún sentido. Y bueno, para colmar su curiosidad, yo esta mañana, pues como las mañanas previas a las mañanas de los plenos, he desayunado un plátano, un café y una buena dosis de paciencia. En cuanto al tema que nos ocupa del reglamento orgánico del pleno, dice el señor Viles que están sujetos a la ley de grandes ciudades. Bueno, pero pues, es cierto que no hay ningún reglamento orgánico del pleno que sea igual. Es verdad. Todos los ROPs son diferentes, todos tienen pequeñas variaciones. Lo que es sorprendente es que este equipo de gobierno opte por en cada posible variación por la más restrictiva. O sea, hay ayuntamientos, por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid, en el que el alcalde no es el presidente del Pleno. El alcalde no preside el Pleno, como sucede en el Congreso de los Diputados o como sucede en el Parlamento Vasco. No es el lehendakari el que preside el Pleno, es otro diputado. Por lo tanto, no es el alcalde, no es el lehendakari, no es el presidente del gobierno el que marca las normas, las normas de ejecución del Pleno. En otros ayuntamientos los servicios técnicos no están solo al servicio del equipo de gobierno. También pueden los grupos de la oposición hacer uso de los servicios técnicos de los municipios. También en otros ayuntamientos las comisiones son abiertas, transmitidas en streaming, abiertas a periodistas, abiertas a la ciudadanía. En este pleno son absolutamente cerradas. Nadie sabe qué está pasando, qué pasa en las comisiones de pleno en este ayuntamiento. Y es muy cómodo para el equipo de gobierno, porque si hay alguna comisión o alguna solicitud de comparecencia incómoda, bueno, pues comparecen ustedes en la comisión, nadie se entera y no pasa nada, como ha sucedido en reiteradas ocasiones con el tema del topo en fechas muy recientes. Entonces, es verdad que estamos sujetos a la ley, pero también es verdad que hay mucha discrecionalidad y que este equipo de gobierno puede optar por muchas variables diferentes. Y casualmente siempre optan, o por lo menos la propuesta que nos traen de modificación de ROP opta siempre por las soluciones más restrictivas con la oposición. Y no lo entendemos, nos sorprende, nos extraña. Y por eso le he tendido la mano por última vez, digamos, antes de que, lógicamente, bueno, desgraciadamente aprueben este nuevo ROP, para que recapaciten y voten en contra de su propia propuesta. Gracias. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak.
Bai. ¿Sabe, señora Araneta, su grupo, con la actual representación en el Ayuntamiento de Barcelona, cuántas mociones podría presentar? Una. Con la modificación que nosotros proponemos, al menos 3. 1 por cada... Hombre, pero más, ¿verdad? El triple que en Barcelona, que gobiernan ustedes, el triple. ¿Sabe cuántas podrían presentar en el Ayuntamiento de Cádiz EH Bildu? 4. Con esta modificación pueden presentar en el Ayuntamiento de San Sebastián 6. 1 por cada concejal. Sí, será, pero aquí más que en el Ayuntamiento de Cádiz, y que en el Ayuntamiento de Barcelona ni le cuento, porque solo hubieran podido presentar 1. No se trata de ir a peso, porque la cantidad no significa tampoco calidad democrática. No se trata de ir a peso, no. Y las comisiones de pleno son los órganos, en los foros en los que debatimos y ustedes controlan, como tienen que hacerlo, las cuestiones que después traemos a pleno, y son abiertas a los medios de comunicación. Y digo, porque son cerradas a la ciudadanía, no se emiten por streaming. ¿Saben en estos momentos cuánta gente está siguiendo este pleno? Miles de personas y ciudadanos interesadísimos por lo que estamos debatiendo. 27 por YouTube, 27, descontando a todos los asesores que tenemos nosotros, imagínense cuántos ciudadanos interesados. Y 2 por Facebook. Sí, esta es la realidad. Esta es la realidad. Yo no le he interrumpido y por favor pido que no me interrumpan. Ustedes, perdonen, siguen pensando que tienen el patrimonio exclusivo de la voz de la ciudadanía donostiarra, y no es verdad. Nosotros, que no respondemos a la gente, que somos marcianos, o a nosotros, ¿quién nos vota? ¿No nos vota la gente de donostiarra? Igual que a ustedes, ¿no? Y nosotros no oímos a la gente, no, ¿verdad? Por eso aprobamos, por eso nos votan y tenemos la confianza mayoritaria de la ciudadanía donostiarra. Nosotros no representamos ni oímos a los donostiarras y a las donostiarras, no. Nosotros vivimos en Marte. Creo que se caen sus argumentos, tal y como ha dicho el concejal Viles y compañero. Estamos haciendo lo que la ley de grandes ciudades permite y estamos no cercenando. No es verdad, porque además lo acabo de decir. Lo que estamos haciendo es ordenar de otra manera este pleno, y creo que sería bueno que mirasen a otras instituciones para ver lo que en otras instituciones también tienen, que desde luego no les conviene a sus intereses como oposición. Mila esker. Eskerrik asko, EH Bildu taldearen txanda. Eskerrik asko. Pues empezamos con los sofismos. Ordenar de otra manera. Curiosa forma de decir cuando lo que se pretende es limitar, reducir el número de las posibilidades de intervención. No es ordenar, no, es limitar. Es limitar. Y la verdad es que, escuchándole a la portavoz del Partido Socialista, pues no sé si vamos a tener que agradecerle que todavía podamos presentar alguna moción de control. Incluso, igual le tenemos que agradecer incluso que nos podemos sentar aquí, porque francamente, como lo decía, estamos pasando de una posibilidad que no existe limitación, por cierto, aprobada por ustedes previa constitución de una comisión en la legislatura de Juan Carlos Izaguirre, a una situación donde va a haber una limitación, donde va a haber menos posibilidades. Y todavía pretenden que les demos las gracias. Todavía pretenden que les demos las gracias. Eso, la verdad es que no tiene mucho sentido. Claro, viene el concejal de la participación, llamado, que la verdad es que la participación cada vez es más restringida, está más limitada, está más encorsetada y cada vez es más difícil participar, y nos viene con otro sofismo y nos habla de la visión global.
Por lo visto, la visión global es algo que solo debe recaer o en el PNV o en los partidos que sustentan el equipo de gobierno. Parece que los demás no debemos tener visión global. Nuestra visión debe ser parcial y la visión global la tiene claramente el Partido Nacionalista Vasco. Pero esto no es así. ¿Qué visión más global hay que la que se pueda dar entre todas y entre todos los que estamos aquí? ¿No será más global esa visión que la que tenga solo un partido político o la que tengan los partidos que sustentan el equipo de gobierno? Y no digo que el equipo de gobierno no la tenga, y no digo que el PNV no la tenga, pero digo, ¿no será mayor si efectivamente la visión es la de todos y todas las que estamos aquí? Pero es que además, con los mecanismos de participación que tenemos, las intervenciones, las mociones de control que presentamos los partidos, en este caso de la oposición, muchas veces no son originarias, no son nuestras, elaboradas por nosotros, sino dan respuesta precisamente a distintas peticiones que vienen de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque el Reglamento de Participación Ciudadana actualmente en vigor no permite, restringe hasta casi el infinito la posibilidad de que efectivamente la ciudadanía pueda venir a este ayuntamiento pleno y, al igual que sucede en otras ciudades de esas que quiere comparar según qué cosas, pero otras no, puedan la posibilidad de presentar preguntas ciudadanas directamente al ayuntamiento pleno. Y como esas posibilidades están ciertamente limitadas, están ciertamente coartadas, nosotros en ocasiones tenemos que presentar mociones de control precisamente que lo que permiten es que algo que debiera pretender y que debiera poder participar directamente en la ciudadanía, al no poder hacerlo, tengamos que ser instrumento precisamente y correa de transmisión de lo que dice la ciudadanía, porque esa es parte también de nuestra función. ¿Cómo justifican ustedes esta maravillosa reforma de ordenación del debate de otra manera o de ordenación de las participaciones? Pues con este curioso argumento. Ustedes llegan a justificar, el concejal delegado de la participación dice: esta medida conlleva la posibilidad de un máximo de 27 mociones de control, lo que supondría una duración teórica estimada por esta parte de la sesión de 9 horas. No sé cuál me parece fantástica. Si lo que les preocupa son la duración de los plenos, si lo que les preocupa es trabajar, o si de repente lo que de alguna forma está diciendo es que efectivamente los grupos que sustentan el gobierno municipal e incluso el propio alcalde pueden presentar mociones de control al propio funcionamiento del propio gobierno municipal. Y si esto es así, porque esto lo dice usted por escrito, si esto es así, ¿cuántas mociones de control han presentado los partidos que sustentan el equipo de gobierno? Si ustedes, según usted, pueden realizar mociones de control, ¿cuántas han presentado? ¿Están desatendiendo sus obligaciones? ¿No están cumpliendo? ¿No están trabajando suficientemente y porque pueden ustedes presentar mociones de control? ¿O los partidos que sustentan el equipo de gobierno, el alcalde incluido, no pueden presentar mociones de control? Por cierto, cuando se nos habla de competencia de pleno, tribunal, incluso hay distintas resoluciones de los tribunales, los plenos tienen dos partes. Una, efectivamente, la parte de aprobación de dictámenes y la otra parte, la función de control. La función de control. Y ustedes están actuando precisamente sobre la función de control. Y evidentemente esto supone una limitación, una cercenación, no de nosotros, no de nosotros única y exclusivamente, sino también de las posibilidades de participar los colectivos ciudadanos. Y no tengan duda que si ustedes siguen adelante con esta iniciativa, traeremos a este pleno otro tipo de mecanismos y otro tipo de modificaciones que permitan que efectivamente la ciudadanía pueda tener también su cauce de participación en este pleno. Eskerrik asko, talde jeltzaleak. Bueno, antes que nada aclarar que la única persona que ha dicho que el PNV es el único que tiene visión global ha sido usted, señor Buratrán, porque yo no lo he dicho. Yo he dicho que hay que tener visión global, no que el Partido Nacionalista la tenga, que por supuesto la tiene, sino que esa visión global probablemente no somos los únicos que la tengamos, habrá más, pero yo no lo he dicho eso. Ha sido usted el que ha dicho que ha puesto palabras en mi boca que yo no he dicho. Por otra parte, que es bastante su estilo. También es bastante su estilo elevar el nivel de la conversación para ver si así ganamos fuerza en el discurso y en el razonamiento, pero no nos convence. No nos convence. Yo he hablado más que nada siempre de racionalizar. Si quiere, utilice ese verbo que probablemente sea el que mejor se adapte a lo que estamos hablando. Yo lo que sigo viendo aquí, y lo veo después de la vehemente intervención del miembro de H. Bildu, y del resto, es que aquí hay un problema de entender la política como que toda la política municipal, y sobre todo la de la oposición, se centra en el pleno. Y lo que no ocurre en el pleno, desde una época en la que se retransmite, lo que no ocurre en el pleno no es política, no es municipal, no es control, no es fiscalización, no es gobernar. Y eso no es así. Eso es la base en la que ustedes están argumentando siempre es la misma. Lo que no pasa aquí, una vez al mes,
no pasa en la política. Eso es una visión cortísima de lo que es la política municipal, cortísima. Ya no voy a entrar en valoraciones de ustedes no quieren trabajar más, etcétera, porque eso ya es, digamos, otro ámbito también en el que también habría mucho que decir, pero no voy a entrar en esa pelea en el barro, si me lo permite. Ustedes también quieren hacernos creer que si tienen más o menos mociones, tienen más o menos libertad, no ustedes, sino la ciudadanía de opinar. Y eso sí que no lo voy a dejar pasar, porque eso es incierto. Incierto, porque si la ciudadanía de Donostia, casi 200.000 habitantes, la oportunidad de hacerse oír al gobierno municipal o a la oposición es una vez al mes en este pleno por el número de interpelaciones o mociones que ustedes puedan traer aquí, entonces tenemos que mirar, no hay que racionalizar, hay que revisar todo el sistema. Habría que revisar todo el sistema. Afortunadamente no hay que hacerlo porque lo que ustedes están planteando, ese escenario que plantean, es falso. Es falso. Ustedes lo que quieren es mantener una situación de tensión con el gobierno en el pleno, que es donde creen que tienen más visibilidad. Y punto. Ustedes quieren tener el último turno para no debatir y oír a ver qué me dicen y entonces yo rebato. No, no. Ustedes quieren venir aquí con el meeting, con la lectura hecha, echar aquí la parrafada, que lo recojan las cámaras, pensando efectivamente que hay millones de personas al otro lado escuchándoles, para así poder vapulear al gobierno. Ustedes no quieren debatir. No quieren debatir. Ustedes no quieren ni siquiera respetar la representatividad que les ha dado esa ciudadanía a la que ustedes solo representan, pero luego no les votan, que eso también es otro problema que habría que empezar a cuestionar. Yo represento a toda la ciudadanía, pero luego no me vota nadie. Hombre, algún problema también en su planteamiento deben tener. Claro, y aquí hay que decir claramente, es que aquí al final, es decir, la ciudadanía tiene una serie de sistemas y ustedes otros, y uno es la proporcionalidad. Aquí también se está poniendo coto algo que vemos que está ocurriendo constantemente y que partidos que no tienen representatividad electoral llenan con su agenda política, no con la de las asociaciones, no, con su agenda política. Ya buscarán luego la argumentación de la asociación para llevar aquí y traer temas de su agenda política, de su programa político y estemos debatiendo sin parar de los asuntos que a ese partido, a ese grupo político, y termino, señor presidente, que no a la ciudadanía, que es otra cosa, es lo que le interesa. Eskerrik asko. A ver, eztabaida amaituta, bozketara pasa aurretik, nik gauza bat, numerazioak, binkulazioa finkatzerakoan, dira, talde popularrak bi zuzenketa dauzka, bigarrena eta hirugarrena. Eta EH Bilduta Elkarrekin Donostiak bigarrena, hirugarrena eta laugarrena. Diot, zati gero binkulazioarekin esaten dezute PPren bigarrena eta Elkarrekin Donostiaren bigarrena. Barkatu baina hemen sortu da konfusio bat eta, a ber, berrido, eske ez dizut oso nentzun, eta, bueno, egon geha, Partio Popularrak bi emendakinak ditu. Elkarrekin eta EH Bilduk batera 3 dituzte. Binkulazioa dago PPko bigarren eta Elkarrekin EH Bildu bigarrenarekin eta hirugarrena eta hirugarrena. Barkatu. Eta bigarrena PPkoa eta hirugarrena. Bigarrenarekin da hirugarrenarekin. A ver, la única duda que tengo es, al someter a votación, utilizar la numeración que viene en el... lo digo, para que queden claras cuáles son las vinculaciones, por otra cuestión, ¿eh? Entonces, lehenengo bozkatuko genuke talde popularraren bigarren zuzenketa. Entonces, si no se aprueba, que no parece previsible, no se somete a votación la segunda de H. Bildu y Elkarrekin Donostia. Y lo mismo con la tercera, ¿vale? Orduan, lehen bozketa izango ditzateke talde popularraren bigarren zuzenketa. Horren aldeko botuak Elkarrekin Donostiak talde popularrak eta EH Bildu. Kontrakoak beste bi taldeak ez da onartzen eta erortzen da EH Bildu Elkarrekin Donostiaren bigarrena. Orain, hirugarren zuzenketa talde popularrarena aldeko botuak. Sí, pero está numerada como tercera. Vale, berdin, kontrakoak.
Berdin, beraz, ez da onartzen eta erortzen da EH Bilduren 3. Eta orain EH Bildu eta Elkarrekin Donostiaren 3. Eta orain daukagu 2. EH Bildu eta Elkarrekin Donostiak aurkeztutakoa, horren aldeko botuak, berdin, kontrakoak, berdin. Beraz, hau ere ez da onartzen, eta orain proposamena bera bozkatuko ditzateke, aldeko botuak, talde jeltzaleak eta sozialistak, kontrakoak, gainontzeko 3 taldeak, onartzen da. Ez dago boto azalpen txandarik eta beraz hurrengo puntura pasatzen gera. 13. puntua, Enrique Ramos Bispo. Enrique Ramos Bispo jaunak zionegotzi kargoari uko egin diola jakinaren gainean geratzea. Toma de conocimiento de la renuncia al cargo de concejal presentada por don Enrique Ramos Bispo. Betegabekotzat izendatzea eta PSE-EE taldearen hauteskunde zerrendaren esku uztea. Asunto número 13. Toman de conocimiento de la renuncia al cargo de concejal presentada por don Enrique Ramos Bispo. Se propone al Ayuntamiento de Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de concejal de este excelentísimo Ayuntamiento de San Sebastián, formulada por don Enrique Ramos Bispo, y declarar vacante un puesto de concejala a disposición de la lista electoral del grupo PSE-EE. Bueno, hau, ez da bozkatu behar, edo bai. Ondo iruditzen badimazaizue, ez gendun hitz egin puntu honetan txandai buruz, eta ezer, baino nahi badimadezute, bozera mailei emango dizuet txanda txiki bat, eta berari ere bai. Noski zerbait esan nahi badimadezute, kortesiaz besterik ez bada. Hora denengo bozkatu egingo dugu, beraz hau kontutan hartzearen aldeko botuak, hau batez, eta orain ez dakit, norbaitek hitza hartu nahi badin badu. Borja. ¿Nadie más va a intervenir? Bueno, Enrique, nada, simplemente, aunque hay alguien que pueda pensar que mis buenos deseos no son sinceros, lo son. Te deseo lo mejor en tu futuro y te agradezco de parte de mi grupo pues todo el trabajo que has hecho durante todos estos años. Y nada, que tengas los mayores éxitos a nivel familiar, a nivel profesional y que la vida te trate como te mereces. Gracias. Bueno, ez da beste norbaitek, Marisol, bueno, barkatu, haitzo de beste da. Bueno, pues también trasladarle pues los mejores deseos y todo el éxito personal, familiar y bueno, pues independientemente de las vicisitudes que ocurren en el Pleno, pues nuestros mejores deseos. Marisol. Mila esker, Enrique, zure laguntzagatik. Te deseamos lo mejor en esta nueva travesía vital y profesional, y no sé quién ostenta ahora el título de ser el concejal Itziber, que más años lleva ininterrumpidos en este pleno y en este ayuntamiento, pero bueno, creo que independientemente de las diferencias políticas, creo que tú siempre has demostrado un talante negociador, conciliador, y espero aprender de ello también. Suerte, eta eskerrik. Eskerrik asko, Reyes. Bueno, zorte hor. Hemendik aurrea izango dituzun erronka hoiei, espero dugu aurre egitea, beti ezkerreko begiradori jartzen duzuen, eta, bueno, esaten da gauzak hazten direnean ere, edo hasi egiten direnean, bukaera ona eman behartzaiola, edo bintzak bukatu egin behar direla, eta hori da bizitza, eta nik uste hori gertatzen dela. Espero dugu ezkerreko politikak izan behar behingoz, baina mintzat egitea, eta hori gure aldetik, bide ona izan, hemendik aurrea. Eskerrik asko, bueno, en nombre del Partido Nacionalista Vasco, pero bueno, también como alcalde. Sí quería decirte algunas cosas, ¿no? La verdad es que
bueno, las circunstancias han hecho que a lo largo de nuestras vidas hayamos coincidido en bastantes sitios y desde hace mucho tiempo, porque bueno, los dos estudiamos en la misma facultad de Derecho y creo que ya nos metimos en líos por aquel entonces, ¿no? Y desde entonces, bueno, pues nuestras vidas la verdad es que se han ido encontrando en unos sitios o en otros. Y la verdad es que siempre que nos hemos encontrado, puedo afirmar, creo que sin equivocarme, que además de tener un compañero, como tengo ahora, de corporación, he tenido un amigo. Lo digo como lo pienso y lo digo como lo siento. Y bueno, pues lo que me toca es en este momento agradecerte la labor que has hecho en este ayuntamiento, en épocas en las que yo no estaba y en épocas en las que yo he estado, y sobre todo en esta última en la que hemos tenido responsabilidades de gobierno. Y como no, pues desearte la mejor de las suertes, ¿no? En esta nueva etapa que inicias ahora. No te vas lejos, estás cerca, sigues estando aquí y sé que además podremos seguir contando contigo. O sea que eskerrik asko guztiagatik eta sorte on. Para Enrique. Mi esker Alkate jauna. Bueno, en primer lugar, una aclaración. No quiero que quede ninguna sombra de duda, y menos en el último día, ¿no? Desde el primer momento estaba prevista mi presencia en este pleno, no había ninguna duda. Lo que pasa es que, bueno, estas cosas en las que estamos viviendo, pues estábamos pendientes del resultado de una PCR de mi mujer, no sabíamos a qué hora iba a llegar, le iban a mandar el famoso mensaje y se lo hizo ayer a las 2 de la tarde y bueno, pues se lo ha mandado hoy a las 8 de la mañana, con lo cual pues he podido venir. Obviamente si no se lo hubiera mandado, pues no hubiera estado aquí, como no puede ser de otra manera. Y en cuanto al punto de orden del día, bueno, pues agradecer a todas y a todos vuestras palabras y agradecer también, sobre todo, el trabajo que me ha permitido hacer durante estos años, como decía, más de 20, he conocido a 3 alcaldes, nada menos, ¿no? Desde el punto de vista, me refiero, de la corporación, de todas las corporaciones, de todas las compañeras y compañeros he aprendido, he estado a gusto, ha habido evidentemente momentos complicados, difíciles, pero desde luego creo que el balance es positivo y quiero agradecer en primer lugar lógicamente al Partido Socialista, que es quien me propuso para ir en la lista en todos estos años, a la ciudadanía que nos votó, que votó esas listas también y por lo tanto me permitió estar aquí y desarrollar esta labor, también a quienes no nos votaron, porque evidentemente su trabajo, y trabajamos todas y todos trabajamos para toda la ciudadanía y por lo tanto también gracias a ellos y a ellas. Y muchas gracias también, esto sí que quiero, ya lo dije en un correo que mandé, pero quiero reiterarlo aquí para que quede en acta, el trabajo de todo el cuerpo funcionarial, de todas las funcionarias, funcionarios de este ayuntamiento y todo tipo de trabajadores, laborales, personal de contratas, etcétera, porque realmente sin ellos no hubiésemos podido desarrollar ni nuestras políticas, ni nuestro trabajo y todo el que hacemos, toda la corporación además, ¿no? Por lo tanto, de verdad que estoy muy agradecido. Hoy aquí representado especialmente por el interventor, el secretario, y por Iñaki Chinchurreta, con los cuales además he coincidido todos estos años, hemos estado estos años. Por lo tanto, muchas gracias a todos ellos y también os deseo a todos y todas suerte, porque como siempre suelo decir, la suerte, nuestra suerte, la suerte de todos los que estamos aquí será también la suerte de la ciudad. Eskerrik asko. Bueno. Bueno, nos daríamos abrazos y estas cosas, pero los tiempos no lo aconsejan y seguiremos con el orden del día hurrengo puntura goaz. Mozio arrunta, EH Bildu taldeak aurkeztuta, Donostian kontsumitzaileen hizkuntza eskubideak bermatzeari buruzkoa. Moción ordinaria presentada por el grupo EH Bildu sobre garantizar los derechos lingüísticos de los consumidores en Donostia. Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideen dekretua osa dezala zehapen araubidearekin eta diseinatu eta abian jar dezala merkataritza eta ostalaritza euskalduntzeko plan oso bat. Donostiako realitatera egokituta, euskalgintzaren, sindikatuen eta arloko patronalen parte hartzea sustatuta, emaitza neurgarriak emango dituena eta 5 urteko epemuga izan da. Asunto número 14. Moción ordinaria presentada por el grupo EH Bildu sobre garantizar los derechos lingüísticos de los consumidores en Donostia. EH Bildu taldearen txanda. Bai, egunon berriz ere. Bueno,
aurreko batean ere gai hau aztertu genuen, hain zuzen ere bi azterketa egin direlako hirian euskaran hizkuntza paisaiaren egoeraren inguruan, merkataritza arloan, alor sozioekonomikoan, hirian dagoen hizkuntza paisaiaren egoeraren inguruan. Zehazki erdialdean, Donostia erdialdean egin dira neurketa horiek eta berretsi dute, zabalduta dagoen inpresio bat, hau da, emaitzak ez direla onak euskarari dagokionean. Hain zuzen ere, behaketa horiek erakutsi dute euskarak alor sozioekonomikoan beste bultzada bat behar dutela, motelduta dagoela, orain arteko garapena eta etenda ere bai. Urte asko da, Donostiako udalak abian duenetik euskararen erabilera merkataritza eta ostalaritzan handitzeko helburu estrategikoa. Bereziki sensibilizazio eta motivazioa sustatzeko arloan landu da eta hainbat ekintza egin dira. Baina ezin da esan emaitza esperotakoa izaten ari denik, hainbeste urte eta gero. Hain zuzen, leheno esan deten bezala, badago pertzepzio bat, zabaldua, erdalduntzen ari delako, hain zuzen ere, kasu honetan, hizkuntza paisaia. Ez da Donostiari bakarrik eragiten dion gauza bat, hori horrela da. Hain zuzen, fenomeno soziolinguistiko bada, eta beraz, aldagai askok eragiten diote horri. Ez bakarrik Donostian egin dezakegunak. Eta horien artean dago araudi baten gabezia, hain zuzen ere, hizkuntza eskubideak errespetatu araziko dituen araudi baten gabezia. Euskaldunok babes gabe geratu gara, eta ezin dugu araudietara errekurritu, gure hizkuntza eskubideak errespetatuak izan daitezen. Eta Donostiako udalak ere ezin du. Hain zuzen badago dekretu bat, 123/2008, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza eskubidei buruzkoa, berez balio beharko lukeena, hain zuzen ere hizkuntza eskubide horiek bermatzeko, baina ezin duena. Batetik, ez duelako sortu zenetik, ez duelako aski bultzadarik izan erakundeetatik. Baina, bestetik ere, badagolako lege bat, geroztik ezarri izana, 2/2012 legea, zehapenak jartzeko gaitasuna kendu egin diona. Eta beraz, betearazteko ahalmena kendu egin dio, araudia betearazteko ahalmena kendu egin dio. Beraz, administrazioetatik alor sozioekonomikoa euskalduntzeko egin den lan guztia borondatezko urratsak bultzatzera mugatu da. Horregatik, presentatzen dugun mozio arruntak eskatzen dio Eusko Jaurlaritzari osa dezala araudia zehapen araubidearekin eta diseinatu eta bian jar dezala plan oso bat Donostiako errealitatera egokitua, Euskalgintzaren, sindikatuen eta arloko patronalaren parte hartzearekin, emaitza neurgarriak izango dituna, 5 urteko epekoa, eta helburu izango duena Donostiako merkataritza eta ostalaritza euskalduntzea. Eskerrik asko. Orain zuzenketarik ez daukaten taldeen txanda, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Mozioan azaldudan bezala eskatzen dana da Donostiako komertzietan euskerari dagokionez kontsumitzaileen eskubide lingustikoak ziurtatuko dituen 123/2008 dekretua aplikatu eta garatzea. Hau da, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza eskubidei buruzkoa. Eta, ikusi dugu egia dela, erakundetan ez duela bultzada asko izan, eta mozioan aipatzen den bezala, 204/2010 dekretuak zehapen araubideak kendu ziola. Eta
lor sozioekonomiko hori euskalduntzeko egin diren saiakera gehienak borondatez egin direla, ez? Hau da, bakoitzak bere hautuz egindako saiakerak dira, baino egia da, hementxe dauzkagula dekretu horiek, ez? Iruditzen zaigu garrantzitsua Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza politikako sailburuordetzari dekretu hau osatzeko eskatzea eta osatzeko gainera araubidearekin. Hau da, diseinatu eta abian jartzeko merkataritza eta ostalaritza euskalduntzeko plan global bat, eta gainera oso interesgarria, noski, Donostiara eta Donostiak duen errealitate edo paisaia linguistikora espezifikoki doituta izatea. Eta baita ere, oso garrantzitsua, Donostiako eragile guztien parte hartzea izango duena. Eta bereziki egokia iruditzen zaigu gainera, eta berriro ere, voluntariotasun horretan ez erortzeko, plan hori neurtzeko emaitza neurgarriak ezartzea, epe muga konkretu batekin, ze bestela, behin eta berriro, borondatezko beste urrats utxaletan geratzeko arriskua dago. Eta beraz, gu erabat ados gaude mozio honekin. Eta zentzu horretan badago zuzenketa bat, PNV eta PSren gobernuak aurkeztu duen zuzenketa. Guri iruditzen zaigun neurria planteatzen dena mozio originalean asko deskafeinatu eta mugatzen duela. Eskatzen duen gauza bakarra kontsumitzaien dekretua betetzeko neurriak hartzea dela, indarrean dagoen araubide hori betearaziz. Ez du, arlo sozioekonomikoan euskeraren egoera kaskarra hobetzeko planteamendu berririk egiten, betikoa egitera mugatzea proposatzen du, eta gainera ez da inungo neurgarritasunik, inungo neurririk horren inpaktua neurtzeko proposatzen. Eta ez dauka ere denbora mugarik neurri horien eraginkortasuna zehazteko. Iruditzen zaigu zuzenketa betiko errezeta aplikatzen segitzeko eta egoera berdin mantentzeko zuzenketa bat dela, eta beraz guk zuzenketa ez dugu babestuko, bai ordea, noski gure babes osoa kontrol mozioari. Bai, talde popularrak? Bai, mila esker, egunon berriz. Berriro ere, hizkuntza eskubideak bermatzeko buruzko mozioa daukago hemen, baina berriz ere hemen hitz egiten da beste inposaketa bati buruz. Parrafo jongo naiz. Bigarrengo parrafoan esaten du Bagera Elkarteak hiriko erdiguneko establezimenduen hizkuntza pasaia aztertu zuela eta jasotako emaitzak ez zirela onak. Baina ez esaten ez zirela onak portzentai txikia bat delako. Esaten du txarra direla berriz ere gaztelania baino txikiagoa delako. Berriz ere konfrontatu egiten du. Berriz ere konparaketa hori egiten euskera gaztelania baino azpitik dagoelako. Gero bigarren parrafoan esaten da, esfortzuak egiten ari direla, urtero esfortzuak egiten direla, gero eta euskera gehiago hitz egiteko, eta bukatzen du esaten hiriko merkataritza erdalduntzen ari dela, edo pertzepzio hori zabalduta dagoela Donostiar artean. Urtero esfortzu gehiago egiten badira, eta gero Donostiarren artean pertzepzio hau zabalduta baldin badago, zergatik izango da, agian gaizki bideratuta dagoelako. Berriz ere, naturaltasun hori alde batera utzi dugu, eta berriz ere, inposaketei buruz eta konfrontazio bati buruz hitz egiten da. Zergatik ez dugu beste modu batean bideratzen. Hurrengo parrafoan, eta literal eletukoet, besteren artean nabari da hizkuntza eskubideak errespetatu beharra esarriko duen araudi baten gabezia. Euskaldunok babesgabe sentitzen gara merkataritza eta ostalaritza agintzen duen hizkuntza politikoen aurrean. Negozio pribatu batean edo ostalaritzan
gaztelaniaz jartzen erabakitzen badute, agian erosoago sentitzen direlako egiten dute. Edo beraien klientelak erosoago sentitzen direlako egiten dute. Non dago hor arazoa? Zein gu esateko denda bati 6 hizkuntzetan jarri behar dituen gauzak. Amaran adibidez, esate bateako Plaza del Sauzen errusiar denda bat dago. Eta ni ez naiz inoiz esartzen errusiarrez dagoelako eta ez detelako ezer ulertzen. Baina hori bere arazoa izango da. Zein naiz ni esateko euskeraz jarri behar duenik. Eta gaina multa bat jarri euskeraz ez baldin badago. Zein naiz ni zein gehagu esateko hori inorri. Eta gero ere, esatezu, euskaldunok babesgabe sentitzen gerala merkataritza eta ostalaritza egiten duen hizkuntza politikaren aurrean. Hau ez da egia, ze ni ere euskalduna naiz. Eta ni oso eroso sentitzen naiz. Hau nik ez nuke inoiz esango, hasi que mesedez eskatuko dizut ez hitz egiteko euskaldun guztien izenean. Eta hori gero esaten du, hiriko merkataritza eta ostalaritza euskaldunon hizkuntza eskubideak bermatzeko gai izan behar duela udalak. Udalak egin behar duena da zerbitzu publikoa guztietan bermatzea, ez ostalaritzan edo zerbitzu pribatuetan. Eta gero esaten du, 204/2010ko dekretu zeapena araubideak kendu egin ziola. Eta gutxi iruditzen zaizue borondatezko urratsak egitea, zen nahi dezute, inposatu. Badakizute zeinek ez zituen borondateak errespetatzen eta zeinek inposatzen zuen hizkuntzak. Ez dut uste bengo inorrek politika horien alde dagoenik. Edo hala pentsatu nahi dez, gero hemen zeharpen araudia eskatzen da, araubidea. Hemen azaltzen dena konfrontazio bat da. Gainera existitzen ez den bat, eta inposaketa baten nahia gainea. Zeharpen araubide baten bidez. Bakoitzak egin ditzala bere gauzak nahi dituen hizkuntza ofizialean. Hizkuntza eskubideen berdintasunaren printzipioa bermatzeko gaina. Inposaketa eta konfrontaziorik gabe. Hizkuntza gehitzeko balio beharko luke, batzeko. Gizarte bezala indartsuagoak egiteko, eta ez bitan zatitzeko. Beraz, ezin diogu zuen inposaketa eskaerari baiezkoa inora ere eman. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez dakit hitzik hartuko duen, ez, talde jeltzaleak bai? Bai, guk mozioni zuzenketa aurkeztu diogu, bertan aipatzen dana, egoerara eta pixkat baita ere egun bizu dugun errealidadera edo egiten ari diren gauzetara egokitzeko. Eta baita ere, gogoa genukalako ere, euskararen arloko edo inguruan mozio bati baita ere aldeko bozka emateko. Hori izan da borondatea hasieratik. Eta mozio aurkeztu dugu orokorran 4 arrazoi nagusiengatik. Lehenengoa dagoeneko Jaurlaritzak badaukalako eremu sozioekonomikorako plan bat, euskara eremu sozioekonomikoan sustatzeko plana du izena eta 2020-2023 urteak hartzen ditu planak, plan guztia garatzeko. Bigarren arrazoia da, mozioan bertan ere eskatzen dela, dekretuak eta planak garatu egin behar direla eragile guztiekin eta kasu honetan Jaurlaritzak martxan eta onartu duen planak izan du horrelako prozesua. Bertan parte hartu dute, bai aldundiak, aholkularitza enpresek, hezkuntza sailak, unibertsitateak, sindikatuak, industria eta enpresari elkarteek, finantza entitateak, kontsumo eta merkataritza arloko hainbat eta hainbat eragilek. Berak uste dugu, egun Jaurlaritzak daukan tresna hori izan dela guztion artean egindako plan bat eta betetzen duela neurri batean mozioan eskatzen dena. Bestalde, 3. arrazoia da, mozioan baita ere eskatzen dela tresna zehatzak, ekintza zehatzak diseinatu behar direla eta hauek neurgarri edo adierazleen bitartez jarraitu egin behar direla. Eta kasu honetan, plan honek Jaurlaritzak onartutakoak badauzka baita ere, eta azkenik planak ere adierazten du guztia gauzatzeko eta adierazle guztiak berdean hau da positiboan eta eginak bezala adierazteko ezinbestekoa dela aipatutako eragile guzti horien elkarlana eta lankidetza. Orduan, uste dugu gurera egokituta edo Jaurlaritzak dagoeneko badaukala tresna arlo sozioekonomikoan eta zehazki merkataritzan eragiteko eta horri ere erantzun behar digula eta asistitzen dela, ez, kasu honetan. Eta bestalde, baita ere azaltzen da Donostiari egokitutako ekintza edo bideratu behar dugula eta kasu honetan, adibidez, hortan ari gara Jaurlaritzarekin batera euskara zerbitzutik eta Gabonei begira kontsumoa kasu honetan merkataritzan euskara sustatzeko kanpaina ere jarriko dugu martxan. Beraz, mota horretako ekintzak ari gara gauzatzen elkarlanean Jaurlaritzarekin eta uste dugu horietakoak ere aproposak direla, ezta? Beraz, gure asmoa izan da mozioarekin, egun martxan dauden edo astera doazen planei heltzea eta adiraztea horiek badaudela indarrean eta horiek ere tresna badirela mozioan eskatzen dena lortzeko.
ez dugu erabat bat egiten zehapenekin dagoeneko edo bat batean hasi behar dela, uste dugu planak hor daudela eta planak garatu behar direla eta ikusi behar dugula plan horietatik ze emaitza lortzen ditugun eta zer hobetu bertan. Ez da, hala ere, bai, erabat ados gaude, bai kontsumitzaile eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideekin bat egin behar dugula eta jakina bermatu egin behar ditugula eta horiek bai uzten ditugula bertan idatzita. Eta aipamen txiki bat bakarrik Lezama jaunari egin nahi diot, nik dakidala errusiarra ez da erkidego honetako, lurralde honetako hizkuntza ofiziala. Errusiarra ez, euskara eta gaztelania bai, baina euskara bai. Eta ez naiz ni hasiko debate batean zuen taldearekin, niri oso argi gelditu zait, uda honetan, zein izan dan, Donostian Alderdi Popularrak euskararekiko eta zehazki euskara zerbitzuarekiko izan duen jarrera. Eta ez dut udaletxe honetan entzun, ez landu. Irakurri behar izan dut, El Mundo, El Imparcial, El Español, OK Diario eta horrelako mediotan. Nunzuek hartzen zen dituzten euskara planak, euskara zerbitzuak zuzkan planak, ekintzak eta bar, eta horrelako guztitan, horrelako medio guztitan sekulako jira bat egin dezue, udal honek historikoki egin duen lana kritikatuta. Eta niri gustatuko litzateke horrelakoak, hemen, udalbatza honetan, aurkeztea, edo adibidez, Donostiako euskararen plan orokora onartzen dugunean, proposamen bezala ona ekartzea. Ez pasebak ematea, estatu mailako horrelako mediotan. Eskerrik asko, izteko txanda, EH Bildu taldeak. Bueno, azkenekotik hasita, bai, Lezama jaunari, aurreko aldian ere esan izun, uste nahaztuta zaudela eta ez dio zut kantxa emango hortikan. Problema agian zuk daukazu, euskalduna sentitu eta autogorrotoa elikatzen ari zara. Hemen zapalkuntza bakarra euskaldunok pairatzen dugu eta hori ondotxo dakizu. Eta harira etorrita, hemen aurkeztu dezuen mozio zuzenketak nire ustez erabat aldatzen du gure mozioaren zentzua, ezta? Gurearen zentzua. Eta osoko zuzenketa bat dela evidentea. Hain zuzen, momentuan idazkariari ere galdetu nion ia horrela onartzeko modukoa zen, ze honek erabat aldatzen du guk presentatu dugunaren zentzua. A ber, ez dut uste Jaurlaritzaren aipamena egiten dezuna zuritzen duenik gertatzen ari dena hirian. Eta alor sozioekonomikoa euskalduntzeko planak gutxienez 30 urte dira abian daudela. 2000 dekretoak aipatzen duen urtean, 2008an ezarri zen araubide bat. Ordurako ikusten zalako, ordurako ez planekin ezin zala lortu aldaketa, behar den aldaketa. Baina 2010an PSOEk, PPek eta UPyDek aurkeztu zuten legebiltzarrean iniziatiba bat zehapenak kentzeko. Hori da daukagun egoera. Eta zehapenik gabe ezin da betearazi. Zuen mozioak esaten duna ez dijo inora. Ezin da betearazi. Hau, zuen mozioak ez dauka rekorridorik. Ezin da betearazi arau batek ez badauka zehapenik. Hori badakizue. Beraz, itxurakeria besterik eza. Edo nola ere, gu abstenitu ingo gara zuen mozioan. Eskerrik asko. Bozketara pasatzen gera beraz, denik eta behin talde sozialistak eta jeltzaleak aurkeztutako zuzenketa bozkatuko genuke. Bai? Zuzenketa teknikoaren emendakina ondoren jarriko ezu bozketan? Ez, orduan nahi badimezute teknikoa denengo. Ez? Zuzena zer da? Barkatu? Modu zuzena denengo teknikoa izango da bozkatzea, ez? Bueno, orduan zuzenketa teknikoa bozkatuko dugu denengo. Horren aldeko botuak, EH Bilduk, kontrakoak, gainontzeko talde guztiak. Ez da onartzen, da orain bai, talde jeltzaleak eta sozialistak aurkeztutako zuzenketa, aldeko botuak, sozialistak, jeltzaleak eta popularrak, kontrako botuak, abstentzioak,
EH Bildu Elkarrekin Donostia, eta orain mozioa bera aldeko botuak. Berriro egingo dut, bai, ez, horre ere despistatu daude. Mozioa bozkatzen nahi geha, bale? Gelditu dan bezala, zuzenketarekin. Orduan, mozioaren aldeko botuak, bale, sozialista jeltzaleak. Kontrakoak, talde popularra. Abstentzioak, Elkarrekin Donostia, EH Bildu, onartzen da. Ez dago botoa azalpen txandarik, eta beraz, urrengo puntura pasatuko gainateke. Mozio arrunta Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztuta, COVID-a greban dauden langileen mobilizazioek eta egoitza ereduak Donostiako egoitzetan sortutako egoerari buruzkoa. Moción ordinaria presentada por el grupo Elkarrekin Donostia sobre la situación generada en residencias de Donostia por el COVID, las movilizaciones de trabajadoras en huelga y el modelo de residencias. Bai, Elkarrekin Donostiak daukaitza. Bai, eskerrik asko. Denok jakingo dugun bezala, zaharren egoitzen egoera, COVID-19ak eraginduen krisi honen ondorioz gainera are eta kezkagarriagoa da. Zentroak infekzio gune nagusi izan dira bai maila globalean, eta bai herri mailan. Eta nik uste horren aurrean errealitatea ukatu nahi baldin bagenu ere ezinezkoa dela pentsatzea gertatzen ari dena saihestu eta beste aldera begiratu dezakegula. Donostian, mozioan jartzen duen bezala, alaietxe adinekoentzako egoitzan 25 erabiltzaile kutsatu ziren COVID-arekin, La Paz egoitzak une hontan erabilera kutsatu aktibo bat, eta aurreko hilabetean jakin genuen ere bai, Zorroagako udalkudeaketako egoitzak 3 langile kutsatu izan zituela. Eta horrez gain, Hermano Garate San Ignacio egoitzan hainbat pertsona kutsatu dira, 3 egoiliar hil, 2. olatua hasi denetik. Egoitzak Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumenekoak dira eta horregatikan aurkezten dugu mozio arruntau. Baina gure hiriburu duen lurraldean egoera ez da oso ezberdina. 25 heriotza geriatrikoetan, pandemiaren 2. olatua hasi zenetik eta 132 egoiliar kutsatuta Gipuzkoan. Eta 2020ko irailaren 7an, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko adineken egoitzetan bizi diren senitartekoek gutun bat bidali zioten lehendakariari eta EAEko 3 foru aldundietako 3 diputatu nagusiei. Eta bertan, esaten zieten, ulertezina iruditzen zitzaiela egoitzek pandemia hasi zenetik 6 hilabete, baino gero igaro ondoren kutsatze puntu izaten jarraitzea. Salatuz, era berean, egoitzai ezaizkiela eman erabiltzaileen osasuna bermatzeko behar diren baliabide material eta langileenak. Eta gutun horrek oraindik horiek ez dute erantzunik jaso. Langilei dagokienez 250 lanuzte jardunaldi baino gehiago daramatzate 2018tik eta urriaren 7an 24 orduko greba bat hasi zuten. Sindikatuek, Gipuzkoako senideak eta irailzaintzak sustatuta eta duintasuna kolektiboak babestuta. Eta manifestazio bat izan genuen ere bai Donostian. Pandemia oso gogorra izaten ari da, baino ez zaio langile hauei eta sektoreari erantzun egoki bat ematen ari. Egoitzak lehen baino okerrago daude, eta horren aurrean zainketa pribatu eredu bat daukago. Eredu hortan, laguntzaren kalitatea erabat feminizatuta dagoen sektore baten lan baldintza eskasetan oinarritzen da, eta lan osasuna ez da inondik inora ere agertzen. Gipuzkoako adinekoen eta pentsiodunen elkarten plataformak ere zainketa eredua aldatzeko behin eta berriro eskatu du, eta bai etxeetan eta bai egoitzetan zerbitzu publikoa ematea defendatuz. Pandemiak badakigu adinekoen egiten diela kalte,
batez ere, eta eskatu dute kolektibo horrek krisi honetako ahulenak bizitza duina izan dezan bermatzeko. Eta egoera horren aurrean, Gipuzkoako Foru Aldundia gobernu autonomikoari eskatu zion, grebarren aurrean 100% lanera joateko bete beharra zutela. Sindikatuen ustez, langileen greba eskubidea urratu eginda. Beraz, 6 puntu hauek eskatzen ditugu, ikusita egoera oso larria eta jada nik uste dut jasanezina dela. Eskerrik asko. Jarraian talde popularrak. Eskerrik asko, alkate jauna. Resulta increíble que a estas alturas no hayamos aprendido nada o muy poco de lo ocurrido en la primera ola de la pandemia. No es de recibo que, a pesar de existir una orden sobre medidas de prevención dictadas por la consejera de Salud del Gobierno vasco el 19 de agosto para hacer frente a esta crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la que recogía una serie de medidas a aplicar en relación a los centros sociosanitarios de carácter residencial, residencias de mayores y personas con discapacidad, con el fin de impedir se propagara la enfermedad, se siguieran infectando y falleciendo en nuestros geriátricos. Desde luego, algo está fallando, debiéndose de revisar y actualizar los protocolos de prevención y detención temprana para impedir el especial impacto de la enfermedad entre las personas más vulnerables, que son nuestros mayores. Dotemos a estos centros de todos los recursos necesarios, con más personal, con más EPIs, con desinfecciones más frecuentes, y se controle por los inspectores de trabajo que los protocolos de prevención dictados se cumplan. No debemos permitir que nuestros mayores ingresados en residencias de mayores de Donostia sigan muriendo por falta de recursos materiales y del personal necesario para garantizar la salud de los usuarios. Se trata de personas muy vulnerables, a las que hay que aplicar el 100% de los protocolos de prevención, de la detención temprana, ya que, si no se hace, el porcentaje de contagio y de mortalidad irá creciendo, como ya ocurrió en la primera ola. Por eso apoyaremos íntegramente la moción del Elkarrekin Donostia votando sí. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, Bildu taldeak bai. Bai, eskerrik asko eta egun on guztioi. Gure lehenengo hitzak noski kutsatuei eta egoitzetan hil egin diren adineko pertsonei eta haien senidei. Atzoko Foru Aldundiaren datuak diotenez dagoeneko 59 dira Donostiako egoitzetan oraingo bigarren olatu honetan kutsatu diren pertsonak, eta bigarren aipamena zaintzaileei eta auxiliarrei. Izan ere, 200 egun baino gehiago egon ziren Gipuzkoako egoitzetako langileak greban osasun alarma egoera hasi baino lehen. Oso jarrera arduratsua erakutsi zuten greba hori eteten gure adinekoak zaintzeko, eta orain ordainetan Eusko Jaurlaritzaren erantzuna izan da haien greba eskubidea oztopatzea eta zerbitzu minimo bezala iaia uneko zerbitzuak behartzea. Hobekuntza neurriak proposatzen dira mozio honetan, eta noski gure baiezko bozka jasoko du mozioak, baina ez gara harrituko udal gobernuak ezezko bozka ematen badu. Izan ere, orain arte talde guztiek eta Bilduk ere pleno ontara ekarri dituen hobekuntza proposamenen aurrean ezezko borobila jaso dugu gobernuaren aldetik, zaintza publikoaren eredua hobetzeko neurri guztietan, bai egoitzetan, bai etxeko laguntza zerbitzuan edo etxeko zaintzaileen kasuan. Creemos que es importante contextualizar un poco cómo se está dando la gestión de las residencias para entender la situación a la que hemos llegado y lo que se pide en esta moción. Desde los partidos que componen tanto el gobierno municipal como el gobierno del Parlamento Vasco y las diputaciones, se han puesto en marcha muchísimas comisiones. Tenemos al LABI, tenemos el órgano interinstitucional de servicios sociales, tenemos los marcos sociosanitarios en coordinación a Osakidetza y servicios sociales, donde se intenta tomar decisiones en relación a la gestión de las residencias. Tenemos también las comisiones de UDEL, todas ellas llenas de señores, y digo señores en masculino porque es así al 90% prácticamente, con creo que pocos conocimientos profesionales en la materia, que quizás ese es uno de los principales problemas. Y luego tenemos una batería de medidas
que se ordenan pero no se cumplen, ni se revisa que se cumplan, como mandar que se hagan PCRs a todo el personal de las residencias, que luego no se hacen. Se ordena aislar a los positivos en los propios centros residenciales, sabiendo que en esos centros no hay espacio para la sectorización y para tener a estos aislamientos realmente aislados sin peligro a contagiar a otros usuarios. Luego se cambia de opinión en Guipúzcoa y se dice no, vamos a poner 2 centros, uno en Eibar y otro en Ordizia, para aislar ahí a los positivos. En pocas semanas esos centros se han llenado, ahora otra vez volvemos a confinar a los positivos otra vez en las residencias, cuando, por ejemplo, el propio centro Zorroaga ha dicho y está pidiendo que los positivos necesita llevarlos a otro sitio que no sea la residencia para no contagiar. Bueno, en fin, que como decía, medidas que se ordenan de aquella manera pero que luego no se cumplen, hay un seguimiento y bueno, espero que hayamos aprendido algo de la primera ola y que no queramos volver a encontrarnos en la misma situación. Y luego tenemos el marco jurídico, que me parece muy importante y del que hemos hablado poco, que es qué marco jurídico ampara la gestión de las residencias. Hay un decreto del 2019 de septiembre que define los requisitos materiales y de personal, pero ese decreto no entra en vigor hasta septiembre de 2021, por lo que las residencias de personas mayores en Guipúzcoa hoy en día se rigen por un decreto de personal y de materiales del año 98, sí, han oído bien, del año 98, hace 22 años. Estamos funcionando en Guipúzcoa con un marco jurídico de hace 22 años en plena crisis sanitaria. Creo que esto requiere una gestión mucho más responsable por parte tanto del Parlamento Vasco como de las diputaciones y creo que este pleno debería de dar ejemplo y por lo menos aprobar estas medidas de esta moción que piden esa mejora. Eskerrik asko. Zuri, talde jeltzalearen txanda. Eneukan pentsatuta parte hartzea, mozio hau aurreko hilabetearen berdina dalako, eta orduan balio zuten argumentuek orain ere balio dutelako. La verdad es que a mí se me hace muy doloroso tener que recordar que, en este caso por lo menos, que por mucho que se repita una mentira no se convierte en verdad. El virus no surge, no se crea en las residencias, que es lo que está repitiendo la señora Araneta y algunas otras personas, también lo he oído aquí en más de una ocasión. No es así. Estamos en una situación terrible, dramática, en una situación sanitaria de transmisión comunitaria y además el margen suele ser 10 días o 15 días después de que aparezca en una comunidad, porque han ido cayendo diferentes municipios en los que la gestión de las residencias a veces era privada y la mayoría de las veces ha sido pública, no ha tenido nada que ver. Ha entrado, por desgracia, en 11 residencias de las 65 que hay, es decir, en la minoría, pero por desgracia, como nos ha recordado el señor Mota, que ojalá de verdad copiaran el modelo de Guipúzcoa en otros lugares, se lo digo sinceramente. Porque sí, lo dije y lo vuelvo a repetir, y no tenía intención de repetir argumentos. Lo digo y lo vuelvo a repetir. Es la población muy vulnerable. Las personas que están allí, en las residencias, es la población más vulnerable, como se está demostrando. Pero no es cierto que no se esté haciendo nada. Al revés. No es cierto lo que nos acaba de contar la señora Duarte. La Diputación Foral de Guipúzcoa decidió tener unas zonas limpias en 2 lugares que se han llenado. Y entonces lo que han solicitado es aquellas residencias en las que se pueda y sea posible, porque la situación estructural y de cada una de ellas es distinta, pues que hagan sectores limpios, porque vamos a necesitar de todo. Parece ser que se nos olvida qué situación estamos viviendo. Parece ser, no sé, que aquí debemos estar precisamente un lugar donde se están invirtiendo millones, donde la Diputación está invirtiendo también en cribados. Yo, la verdad, que alguien y que intente hacer de esto, intente sacar rédito político, me parece lo último. A EH Bildu recordarle que es que estamos siguiendo el modelo de residencias que pusieron ustedes en marcha. Eskerrik asko, izteko txanda elkarrekin Donostiak. Bueno, pues parece que, no sé, nos vuelve a repetir lo mismo.
Vamos a ver. Yo no sé si vive en Matrix o ha tomado la pastilla roja o la pastilla azul. De verdad se lo digo. Pero vamos a ver, es que ¿cuántos estudios han salido ya diciendo que efectivamente son focos de contagio las residencias? Yo no sé si usted lee las informaciones que están saliendo, pero desde luego me parece increíble que una vez más escuchemos esto. Por cierto, no ha repetido, efectivamente, dice usted que esta moción es la misma del mes pasado. Sin embargo, esta moción hace referencia a un sector, el de las trabajadoras de cuidados, que están movilizadas, que llevan más de 260 días movilizadas, que no se le está poniendo solución, que están siendo también contagiadas. De eso usted no dice nada. Y tampoco dice nada de las cartas que han enviado los familiares de los residentes, tanto al Lehendakari como a los 3 diputados generales de las 3 diputaciones de la CAP. No dice usted nada de eso. A lo que usted viene a decir es a que traen una misma cuestión que el mes pasado. Pues mire, es que igual la vamos a traer sistemáticamente. Porque claro, lo que me parece es increíble. Con la situación que tenemos, y voy a leer los puntos, berriro irakurriko ditut, zer eskatzen dan. Osea, eskatzen da, senidek bidalitako gutun horri erantzun bat ematea. Bizi den egoeraren aurre egiteko behar diren baliabideak jartzea. Harremanetan jartzeko aldundia patronalarekin eta langileak ordezkatzen dituztenekin hau konpontzeko. Eta jarduteko planak eta prebentzio detekzio goiztiarra protokoloak errebisatzeko. Hori da eskatzen dena. Osea, zeri gaude itxoiten? Zeri? Noraino iritsi bargea? Eskerrik asko. Mozioa bozkatu egingo dugu, jarraian, mozioaren aldeko botuak, talde Popularrak, EH Bilduk Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, talde Sozialistak, talde Jeltzaleak, ez da onartzen, ez dago boto azalpen txandarik, eta hurrengo puntura pasatzen gera. 16. mozio arrunta, Elkarrekin Donostia taldeak egina, Donostiako metroko taldeak aurkeztuta, Donostiako metroko pasantearen lanak direla eta. Moción ordinaria presentada por el grupo Elkarrekin Donostia sobre las obras de la pasante del metro en Donostia. Una enmienda por parte del grupo EH Bildu a la moción. Bai, den txanda Elkarrekin Donostia. Bai, eskerrik asko eta baita ere etorri zaten eteroi, zuen presentziarekin fokoa ematea gai honi, gero eta larriagoa da. Durante la última comisión, en comparecencia, en relación a las obras del metro, el alcalde nos vino más o menos a decir que si teníamos algo que decir sobre el metro o pidiendo cuestiones acerca del metro, que lo hiciéramos en el Parlamento Vasco. Bien, pues yo fui al Parlamento Vasco a transmitir esto mismo, señor Goya, y ahora traemos esta moción para que sea el Pleno del Ayuntamiento de Donostia el que también se lo diga al Parlamento Vasco. Antes de la paralización de la obra, durante su ejecución ya se pudieron ver deficiencias graves y cada vez que se han traído a este Pleno, tanto el Gobierno municipal como el alcalde han optado por ponerse de perfil. Durante la ejecución de las obras, cada vez que los vecinos o vecinas de esta ciudad se quejaban del ruido o de las vibraciones, este Gobierno daba a entender que no tenía nada que ver con ellos. Vayan a ETS a quejarse, nos decían. Cuando los sindicatos denunciaban condiciones de trabajo abusivas, llegando él a denunciar que había jornadas de hasta 19 horas de trabajo en la obra, ustedes tampoco tuvieron nada que decir. Era un problema exclusivo de ETS. Cuando tras una denuncia del sindicato ELA, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco constató la vulneración de derechos fundamentales a la vida y la integridad física de los trabajadores de una de las subcontratas de la obra. Tampoco tuvieron nada que decir al respecto porque era un problema de ETS. Y yo me pregunto, ¿dónde estaba ETS en ese momento? ¿Por qué, como dice la propia sentencia, una vulneración de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física la tuvo que denunciar un sindicato?
¿Qué pasa con la labor de control de ETS, de Euskotrenbide Sarea? A ustedes esto de nuevo ni les va ni les viene, no es su problema. Y por último, ha habido que paralizar la obra porque los materiales que han aparecido en el frente de excavación no son los que se suponía que tenía que haber según el proyecto. Esto va a suponer un sobrecoste de entre un 50 y un 70% según el propio consejero de Transporte. Alrededor de 50 millones de euros más. Y sobre esto, pues seguramente tampoco tendrán nada que decir más que se lo preguntemos a ETS. Pues vale, preguntemos. Para eso es esta moción, para preguntarle y para pedirle a ETS estas cosas. Preguntemos cómo es posible que no se pudiera prever que excavando debajo de la Concha saliera agua y arena. Preguntemos cómo puede ser que se ejecutara la obra y se pusiera en riesgo la vida de los trabajadores sin tener hechos los estudios geológicos pertinentes. Porque resulta que leyendo el propio proyecto de la obra surgen serias dudas de que no se pudiera prever todo esto. Y por eso no podemos aceptar que no se pidan explicaciones pertinentes al respecto y que se gestione la obra con una falta absoluta de transparencia. Porque ya vale de que sistemáticamente todas las obras públicas se encarezcan con respecto a los proyectos originales y que nadie dé explicaciones. ¿De verdad es imposible llevar a cabo una obra pública sin estos sobrecostes? Cuando debatimos este tema en comisión le preguntábamos, después de ver cómo se ha gestionado la obra, después de que apareciera en prensa que no se hicieron los estudios geológicos y después de todo eso, no sé si podemos confiar en ETS. Usted nos respondió que tenía plena confianza en ETS, pero nosotras desde luego que no. Y después de lo que hemos vivido estos años, pues nos reafirmamos y por eso ahora lo que queremos son certezas y compromisos. Y por eso traemos esta moción ordinaria a pleno. Eskerrik asko, jarraian talde popularrak. Eskerrik asko. Bueno, antes de empezar, sí me gustaría pedir al señor Insausti que si fuera tan amable nos pasara una lista de los medios de comunicación buenos, los medios de comunicación malos, aquellos con los que podemos hablar y aquellos con los que no podemos hablar. No quiero abusar de su confianza, pero si también nos pudiera enviar una lista de los periodistas buenos y los periodistas malos, se lo agradeceríamos. Incluso si nos enviara un argumentario con lo que podemos decir y pensar. Vale. Ciñase al tema. Bueno, en cuanto a la moción presentada por las compañeras de Podemos, vamos a tener ahora posibilidad de discutir 3 mociones presentadas por los grupos de la oposición, también en relación al metro, así que bueno, tampoco me voy a profundizar mucho en este momento, pero sí que les voy a pedir el voto por puntos, porque hay algunos puntos que efectivamente sí vamos a poder votar a favor. El segundo punto, lamentablemente no. Por el segundo punto lo que hace es incidir en lo que denunciaba yo en una intervención previa, es una capa más de burocracia y una capa más de inoperancia que se añaden a los trámites administrativos. Las administraciones públicas no funcionan mal por culpa de los funcionarios. Los funcionarios en general son grandes profesionales. Las administraciones públicas funcionan mal por propuestas como estas y por políticos como nosotros, desgraciadamente, ¿no? Entonces, si no hacemos un esfuerzo para aligerar de carga burocrática todos los trámites administrativos, vamos a ir separando cada vez más la brecha entre el sector productivo privado y el sector público. Así que sí que le pido un esfuerzo y no en este sentido. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak ez dakit hitzik hartu nahi duen, EH Bildu taldeak bai? Barkatu bai, arrazoi duzu bai. Eskerrik asko. Bueno, talde jeltzalearen izenean nik neuk hartuko detitza, batzordean ere gai honi buruz nik hitz egin nuelako. Eta gauza gutxi esango dut, egia esan ulertu ez denean nahi, berriro ere gauzak errepikatzea alperrik izaten delako. Batek mozioa irakurtzen duenean bi parte bereizten ditu. Alde batetik argumentarioan badago esaldi bat eta aipatu egin behar dut diona, el proyecto va sufriendo modificaciones que suponen importantes sobrecostes para las administraciones públicas. Esta práctica sigue generando recelos de la ciudadanía que exigen que en todas las modificaciones se lleven a cabo con la máxima transparencia posible.
Esto es una contradicción en términos con respecto a lo que ha generado, por decirlo de alguna manera, la noticia de la que estamos hablando en esta moción y en otras 3 que se suscitarán en la segunda parte del Pleno. Si lo que la administración responsable de esta obra ha dicho es que interrumpe la ejecución del contrato actual para realizar un nuevo proyecto y proceder a una nueva adjudicación de la ejecución de ese proyecto, mayor transparencia que esa a la hora de actuar ante una eventualidad no va a encontrar usted en la contratación administrativa. Podrían criticar si se hiciera un modificado y no se procediera a la adjudicación de un nuevo contrato. Eso lo aceptaría, pero no es el caso. No es el caso, porque ETS ha manifestado expresamente que va a hacer un nuevo proyecto. Hacer un nuevo proyecto, como ustedes saben, implica su aprobación, y si se aprueba tendrá exposición pública y se licitará en libre concurrencia. Luego, yo ahí no tengo mayor problema, pero lo dicen ustedes de la parte expositiva. Pero entrando a lo que es la parte ya dispositiva. Nosotros, bueno, le voy a pedir la votación por puntos, porque vamos a votar que sí al punto número 4, en el que no tengo ningún problema en seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora desde este ayuntamiento, que es instar al Gobierno vasco a que establezca los mecanismos necesarios para minimizar las afecciones, molestias a los vecinos y atienda las quejas que los vecinos puedan formular. No tengo ningún inconveniente en aceptar ese punto porque, insisto, es lo que hemos venido haciendo hasta ahora y lo que seguiremos haciendo también mientras dure esta obra. Los otros 3 puntos, por decirlo gráficamente, son un ejercicio político que yo no comparto. Usted ha dicho que fue al Parlamento, no sé a qué, porque después ha traído esta moción aquí. Que lo único que pretende es que la oposición que ustedes ejercen en el Parlamento sea la asumida por este ayuntamiento y este ayuntamiento asuma un papel de oposición con respecto a un gobierno, que es el Gobierno vasco. Simplemente es esa la explicación de esta moción, ninguna otra. Ni los intereses de los donostiarras, ni nada parecido. El único punto en el que admito que sí se defienden los intereses de los donostiarras es el 4. Los otros 3 no. Los otros 3 forman parte de una estrategia de oposición legítima, sí, para la cual quieren utilizar a este ayuntamiento. Y desde luego no lo van a hacer con nuestro apoyo en absoluto. Por eso vamos a votar a esos 3 puntos que no. Taizteko txanda elkarrekin Donostiak dauka. Doain bai, Bildu bai. Bueno, guardion eta eskerrik asko herrikidei honera etortzeagatik beraien aldarriak ekartzea, igual hemendik gutxira ezingo bai dira olako gauzak egin. Bueno, gu ere ados gaude ekarri behar dela mozio hau, bueno, azkenean alkateak batzordean bere erantzukizuna gainetik kendu nahi izan bazuen, bueno, behintzat orain izan dadila udal gobernunek eskaera egin dezan Eusko Jaurlaritzan eta erantzukizun hartu eta proiektu honetan daukan ardura hartu dezan eta berdenekuan eskaerak egin ditzan. Gure kasuan, zuzenketa bat sartu dugu, ez gatozelako guztiz bat Elkarrekin Podemosek sartu duen mozio arruntarekin, bat egiten dugu lehenengo puntuan, azkenean hor eskatzen delako txosten geoteknikoa, eta bai hemen eta bai legebiltzarrean eskatu dugu Bildutik txosten teknikorrik, zen esan dezun bezala, arazoak egon dira, eten da kontratua, lizitazio berri bat atera da, baina benetan jakin nahi dugu, area eta uraz gain zer gertatu den, hor. Eta zergatik ez ziren, bere egunean behar egin ziren txosten geotekniko, kanpaina geotekniko eta zundaketak egin proiektu izugarri hau egiteko Donostian. Bestalde, 3., 4. eta 5. puntuak ordezkatu ditugu eta beste bat gehitu dugu guk, beste zuzenketa bat ekarri dugu. Azkenean, 3 puntu hauetan, azken finean, helburua dutelako obrarekin jarraitzea, hau da. 2. esaten da klausula sozialak, guk klausula sozialen alde gaude, baina ez proiektu hontan pliego berri bat ateratzeko. Ez eta ere, beti Bildutik langileen eskubien alde egongo egoera, baina ez metroaren lan hauekin pliego berri bat egin dadin. Eta 4. berdin, herritarren kexen aurrean bat egiten dugu, eta hori kontrol mozioan babestuko dugu, baina ez kasu hontan lanekin jarraitzeko. Orain arte Bildutik esan dugun bezala, eta orain ere esaten dugun bezala, metro pasantren lanak eskatzeko geldituko dugulako. Eta eskatzeko geldituko dugu eskaratgi batekin.
metroaren gastua COVID-19 pandemiaren ondorioz utzitako lehentasun sozialetarako erabiltzea. Eta hori da azkenean mozionen zuzenketa. Hori da, ez da besterik. Eta esan nahi dudalako gu ez gaudela metroaren aurka. Eta Insausti jaunak asteartean iriztabaidan esan zuen bezala eta erantzun ezin izan nuenez, gu ez gea metroari ez jartzen duten pankartan atzean jartzen. Ez dakit ikusi zenuten egintzen elkartaratzea edo albisteak ikusten dituzuen, baina hor jartzen zuena zen, zentzugabekeriak goia jodu el despilfarro del metro para las obras sociales. Ez duzuelako ulertu nahi, eta gure esanak desitxuratu nahi dituzua metroaren ez horrekin. Gu ez gaudelako metroaren kontra. Gu errentagarritasun sozialeko proiektuetan inbertitzaren alde gaude. Eta ez diru publikoa xahutzearen alde. Eta orduan horregatik egon izan gea Altza-Pasaia Galtzara bordaren alde, Euskotrenen bikoizketaren alde Zarautzirun zatian, Renfe Euskotren interkambiadoren alde, eta aspaldiko eskaera da. Baina argi izaten duguna da, eta ekartzen duguna da, obra amaitzeko behar den diru publiko guztia, COVID pandemiaren aurkako lehentasunezko neurrietan, hau da, osasuna, hezkuntza, zaintza, zerbitzutakoak beste, sendotzeko bideratu da edila. Zerbait erakutsi baldin badigu pandemia honek da lehentasunak daudela, eta ez dugu uste hau denik lehentasuna. Gure iturrien arabera 40 milioi gehiago jarri nahi ditu Eusko Jaurlaritzak proiektua bateratzeko. Eta gero etorriko zeatea esaten, osasungintzan, hezkuntzan, zaintzan inbertitzeko aurrekonturik ez dagoela. Zergatik ez diozute eskatzen Eusko Jaurlaritzari edo adosten beste zerbaitetan inbertitzeko? Txomineko talde zarreko ambulatorioak, herri beretako aurreskola, ikasleentzako ordenagailuak, deguseko zerbitzuak ordu puntualetan indartzea, kutsatu kupurua daukaguna ikusita, jartzea azternari gehiago, irakasle gehiago, ostalaritzako laguntzak, baina ez, lehentasun kontua da eta zuena oso argi dago. Pasantearen zentzugabekeri honekin jarraitzea. Uste duzu gaur egun herritarrei galdetuta hortan inbertituko lituzkela 40 milioiak? Benetan hori uste duzue? Beraz, hori dakarri duguna. Eta orain aukera duzu erantzukizun hori hartu, eta udal gobernuaren izenean, Eusko Jaurlaritzari eskatzea, han ere eskatu baitugu. Alkiza Andrea. Obra honi dagokion dirua, lehentasunezko neurriak sendotzeko bideratu ditzala. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, izteko txanda, Elkarrekin Donostiak. Bai. Bueno, el señor alcalde ha hablado de transparencia, de que ETS pues tiene transparencia y de que en ese sentido todo va bien. Bueno, yo quiero dejar claro que la interrupción de la obra es porque se le obliga la ley. La ley que regula esto, que ha sido modificada hace pocos años, sirve precisamente para que ante situaciones como la del metro, con sobrecostes brutales, no se puedan hacer proyectos modificados, porque esos proyectos modificados han sido históricamente un foco de corrupción. Y este cambio de ley va encaminado precisamente a que en situaciones como esta no se hagan proyectos modificados, con lo cual no es una decisión que se ha tomado por precaución, voluntariamente y en favor de la transparencia, sino porque la ley le obliga y porque no les ha quedado otro remedio. Orduan, bueno, efectivamente, claro, pues fui al Parlamento porque usted dijo que fuéramos al Parlamento y a ETS y es lo que hice, transmitir allí mismo estas cuestiones, porque usted y su gobierno no tenían nada que ver. Bueno, pero ahora vamos a ver que sí tienen que ver, porque van a reflejar que no es que la cosa no vaya con ustedes, sino que van a votar en contra. No que vayamos al Parlamento, sino que votarán en contra, incluso de lo que se va a pedir en el Parlamento. Ya ha dejado claro cuál es su postura. Van a cerrar filas en torno a las obras del metro y a tratar de salvar su imagen, cueste lo que cueste. Pues nosotras creemos que vale ya de que el Gobierno municipal, el alcalde y ETS escurran el bulto con todo lo que está sucediendo alrededor de los trabajos del metro. Estas obras han puesto en peligro a trabajadores, afectado a vecinas y la ciudad la han puesto patas arriba llenándola de agujeros. Gracias, Andrea. Es el momento de la transparencia. Eskerrik asko. Onartzen da puntuz puntu bozkatzea? Bai? Bai, ez? Bale. Orduan puntuz puntu joango gera. Lehenengo puntuari emendakina badakatzu, ez?
Barkatu. Denengo zuzenketa badago, EH Bilduren zuzenketa eta hori bozkatuko dugu. EH Bildu taldeak aurkezten duen zuzenketaren aldeko botuak, EH Bildu kontrakoak, gainontzeko guztiak. Ez da onartzen, eta orain puntuz puntu bai, bozkatuko genuke Elkarrekin Donostiaren mozioa, denengo puntuari aldeko botuak, talde Popularrak, Elkarrekin Donostiak EH Bildu, kontrakoak, talde Sozialista Jeltzaleak. Bigarren puntuari aldeko botuak, ez da onartzen denengo puntua. Bigarren puntuarien aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, gainontzeko talde guztiak, beraz, bigarren puntua ez da onartzen. Hirugarrengo puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak talde Popularrak, kontrakoak, gainontzeko hiru taldeak ez da onartzen, eta laugarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, EH Bildu kontra, gainontzekoak alde, onartzen da. Beraz, laugarren puntu horrekin onartzen da. Eta orain, pasatuko ginateke, eguneko gai zerrendako puntuak amaituta, pasatuko ginateke kontrol mozioetara. Lehenengo kontrol mozioa, talde Popularraren bozeramaile Borja Korominas Fisasek aurkeztua, COVID-19 dela eta Europak eman behar dituen berreraikitze funtsei buruz. Moción de control presentada por Borja Corominas Fisas, portavoz del Grupo Popular, en relación con los fondos europeos de reconstrucción por COVID-19. Bai, talde Popularrak dauka hitza. Sí, es que ricasco que te jauna. San Sebastián necesita una transformación. Necesita adaptarse a la situación post-COVID, dar respuesta a las extraordinarias necesidades de sus habitantes, comerciantes, hosteleros, autónomos. Necesita dar respuesta a tantos y tantos donostiarras que afrontan con gran preocupación la incertidumbre en la que todos estamos sumidos. Pero si amortiguar el impacto de esta crisis es importante, lo es incluso más dibujar la ciudad del futuro, la ciudad que tiene que facilitar que nuestro futuro, el de nuestros hijos, el de nuestros nietos, sea el mejor posible. Y para garantizar ese futuro, para conseguir que esta ciudad tenga futuro, es fundamental contar con todos los recursos a nuestra disposición y ser capaces de invertirlos de la manera más eficiente posible. El País Vasco va a recibir 11.000 millones de euros de la Unión Europea. ¿Está San Sebastián en disposición de absorber la parte que le corresponde? ¿Estamos capacitados para invertir parte de esos fondos en proyectos transformadores, en proyectos que ayuden a dibujar una ciudad innovadora, una ciudad moderna que compita sin complejos con el resto del mundo? La respuesta es sí. Sin duda, estamos preparados. Tenemos algunos de los centros tecnológicos más punteros de España, a emprendedores con ganas de comerse el mundo, empresas ya consolidadas que llevan años apostando por la inversión en I+D+I, exportando tecnología a medio mundo. Apoyémonos en los que saben, en los recursos a nuestro alcance. La oficina, por ejemplo, del Plan Estratégico de la Ciudad, en la que están representados los principales actores de nuestra ciudad, lleva más de 20 años trabajando para aunar voluntades entre lo público y lo privado, y para dibujar y marcar la estrategia de esta ciudad en el futuro. Tenemos las ideas, tenemos las personas, tenemos las ganas. ¿Por qué entonces no estamos siendo capaces de articular toda nuestra influencia en la captación de buena parte de esos 11.000 millones de euros? ¿Por qué el gobierno vasco nos relega a la intrascendencia en el reparto de esos fondos europeos? La única respuesta posible es que no estamos sabiendo hacernos valer. Vemos los toros desde la barrera sin atrevernos a saltar al ruedo, sin arriesgar, sin levantar la voz, acobardados ante los patriarcas del PNV que apuestan una vez más por el Gran Bilbao como único elemento tractor del País Vasco. Es hora de dar un golpe en la mesa y hacernos valer en los centros de poder. Es hora de exigir al Lehendakari las inversiones que merecemos. Es hora de exigir al Gobierno de España las inversiones que merecemos. Y es hora de presentarnos en las instituciones europeas como lo que realmente somos. El principal centro de innovación del País Vasco y uno de los más punteros de España. Si nosotros no sacamos pecho, no podemos esperar que otros lo hagan por nosotros. Ahora, no mañana, no el mes que viene, no cuando lo diga Sabin Etxea. Ahora es el momento de apostar por un futuro mejor. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Bai,
eskerrik asko. Bueno, pues desde luego que estamos muy de acuerdo con la exposición de motivos que hace el PP en su moción sobre los fondos europeos. Desde nuestro grupo ya lo advertimos hace 2 días en el Pleno de Política General. Con la primera propuesta conocida del Gobierno vasco, supimos que esos futuros fondos se querían destinar básicamente para Iberdrola, Petronor y para obras de grandes infraestructuras que ya están planeadas mucho antes de que existiera el propio COVID o esta pandemia. Propuesta de reparto de la cual ya, repito, se han quejado incluso los propios compañeros de partido del PNV y del PSE en la Diputación de Guipúzcoa por estar desequilibrada y favorecer claramente a Vizcaya. Y en lo que tiene que ver con Donostia, los proyectos en los que se ha pensado o ha pensado el Gobierno municipal son efectivamente proyectos que nada tienen que ver con el coronavirus, por lo que, repito, nos parece un despropósito que unos fondos enfocados a sobreponerse de la crisis provocada por este COVID sirva para ejecutar grandes infraestructuras y proyectos que ya se iban a hacer antes de que existiera esta pandemia. Los fondos de recuperación del COVID tienen que servir para que nos recuperemos del COVID, no para seguir haciendo lo mismo de antes del COVID. Y como decíamos, deberíamos de dedicar esos fondos a proyectos urgentes de la ciudad, como pueden ser precisamente solucionar el tema de la vivienda, la creación de empleo o el control de las condiciones del mismo, o mejorar medidas de protección social. Les vamos a solicitar, eso sí, si lo consideran así, la votación por puntos, porque nos gustaría aclarar que en el punto 2, estando de acuerdo en el diagnóstico de la ciudad del futuro que hace la Oficina del Plan Estratégico y que precisamente resaltaba hace unas semanas que la vivienda, el empleo y los cuidados eran cuestiones muy importantes a abordar, sí que vemos que todo el tejido social y asociativo no está en ese órgano, hay parte, pero no está todo el tejido social, y que es igual de importante que se haga, pero con la máxima representación de ese tejido social y asociativo. En este punto nos abstendríamos. En el punto 4 se habla de incluir al menos un proyecto relacionado con el tejido biosanitario, tecnológico y científico. Nos parece bien. Lo que pasa es que lo que necesitamos saber cuánto dinero, cuántos fondos se recabarían, porque ahora mismo pues estamos hablando de alrededor de unos 54 millones y pues eso no es lo mismo que recabar 500. En base a eso deberíamos de establecer unos proyectos por prioridades, con lo cual nos parece un poco arriesgado cerrarlo sí o sí a priori a un tipo de proyecto determinado sin saber cuál es el alcance de esos recursos. Y en el punto 5, bueno, en este sí, referido a la canalización de esos fondos a la iniciativa privada, en este sentido, como no puede ser de otra manera, y si se admite la votación por puntos, a este punto sí que no votaríamos a favor, porque primero ese diagnóstico de las urgencias desde la oficina estratégica precisamente hace referencia a cuestiones que tienen que ver con las políticas públicas en mayor medida y que se arrastran antes de la pandemia, y porque desde luego consideramos que la captación de dinero público para dedicarlo a entidades privadas no va en beneficio de toda la comunidad y nos parece desde luego poco apropiado en esta situación del COVID. El resto de puntos referidos a presentar un listado de proyectos cuantificados que contribuyan a la transformación del futuro de la ciudad y sobre que se garantice que Donostia vea reflejado el peso que tiene, completamente a favor. Eskerrik asko, talde sozialistak, ez dakit, bai, Marisol? Bai, bueno, pues yo creo que esta es una de las apuestas de presente y de futuro que afortunadamente compartimos todos los grupos políticos municipales, o sea que no siempre estamos en contra unos de otros en todo, y creo que San Sebastián, como se ha dicho, no solo el ayuntamiento, sino fundamentalmente los agentes económicos, sociales de la ciudad, toda la red de innovación, los parques tecnológicos, los centros educativos, todo el conjunto de agentes de la ciudad
están contribuyendo a que sea posible que nosotros como ciudad podamos optar a fondos europeos. Los proyectos no solo los construye el ayuntamiento o los construimos los grupos municipales, los construimos con la red que tenemos, insisto, muy activa y afortunadamente activa de centros económicos, empresariales. El martes coincidíamos en que éramos la ciudad éramos y deberíamos de seguir siendo la ciudad del conocimiento, de la innovación, y que deberíamos de afrontar los retos presentes y futuros en clave de sostenibilidad económica, de digitalización, de lucha contra el cambio climático, de economía verde. Bueno, pues en esos ejes vamos a ser capaces, no lo dudo, de presentar proyectos europeos que atraigan fondos, no solo con estos nuevos, sino con toda la panoplia de ayudas que hay en la Unión Europea, que no solo son estos fondos. Bai, Bildu taldeak. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Labur azaltzea, bueno, guk abstentzioaren alde egingo dugula mozio honetan, eta bueno, bat natorre Korominas jaunak esan duen edo hasierako esaldiarekin, ez hiri honek eraldaketa beharrezkoa duela, eta esango nuke osteguneko astearteko pleno edo udalbatza berezian ere horretaz jardun ginela. Bai, guk ere uste dugu hiri honek eraldaketa bat behar duela etorkizunari begira, baina galdera litzateke ea urratsak zen norabidetara ematen hasi behar dugun, ez? Eta segurenik hor adostasun gutxi egongo eukiko genuke, ez zuek eta gure artean, baizik eta udalbatza hau osatzen dugun alderdi politiko ezberdinen artean, eta bereziki behin eta berriro errepikatu dugun kontu bat gertatzen delako hemen, eta da, egia da egoera ez dela erreza izan, baina ez dugu Donostian gure ustez benetako gogoeta pausatu eta sakon bat emateko aukera edo tarterik, beharrezko tarterik hartu, ez? Eta badaukagu halako susmo bat edo sentsazio bat berriro ere, bai, akogitzen baldin bagera, ekonomia sospertzeko Europako funtsen finantzaketa honetara, ba bueno, itzuliko gerala berriro iraganeko proiektuak aurrera ateratzea, eta gure ustez iragana errepikatzea ez dauka ezanka ez bururik, akats berdinak errepikatzea delako, ez? Egia da ere momentu batean Elkarrekin Donostiak egin bezala puntuz puntu bozkatzeko aukera aztertu genuela, baina bueno, egia esan ere ondo josita dauden puntuak dira eta batak bestera eramaten du, eta azkenan erabaki dugu abstentzioaren alde egitea, ez hainbeste funtsen beharrezkotasun hori zalantzan jartzen dugulako, baizik eta esan dudan bezala, zalantza handia egiten dugulako, hemendikan aterako diren proiektuak zen norabidetan egingo duten, ez? Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde jeltzadearen izenean ni arituko naiz. La verdad es que si alguien está atendiendo este pleno, no eran muchos cuando Marisol nos ha dicho el dato, probablemente no tenga muy claro de qué estamos hablando. Porque aquí se habla de millones como no sé, o sea, como de granos de arena tiene la playa de la Concha, ¿no? 27.000, 10.000, 1.100 le corresponden a la comunidad autónoma vasca, o sea, esto es el maná. Y yo, por si acaso, quiero advertir que la sensación que se pueda estar provocando de esto a lo mejor después no se corresponde con la realidad. Lo digo por si acaso, y no con respecto a la ciudad de San Sebastián, sino en general, ¿eh? Porque vaya por delante que nosotros vamos a votar a favor. Estamos de acuerdo con el contenido de lo que plantea la moción. Pero si no hemos propuesto leerla sin debate es porque yo sí quería señalar un par de cosas respecto a lo que es la justificación de la misma y alguna cosa que se dice de la misma y que no puedo no señalar. Porque se afirma, entre otras cosas, que en el marco de las negociaciones para aprobar los presupuestos del Gobierno de España figura un conjunto de iniciativas promovidas por distintas administraciones para poder optar a las ayudas tan necesarias aprobadas por la Unión Europea. Y están ustedes mezclando dos cosas, me temo.
que es una negociación presupuestaria que me imagino que se producirá con respecto a los presupuestos del 2021 y las ayudas que la Unión Europea articule a través del Gobierno de España, que ya sabemos por la última reunión que se celebró, antes de que ustedes presentaran esta moción, por cierto, que al 50% existe la voluntad de repartir con las comunidades autónomas por parte del Gobierno de España. Esto es del lunes, ¿eh? Y ustedes han presentado esta moción antes hablando de 1.100 millones, de no sé qué y de no sé cuántos, que no sé de dónde la han sacado, y mezclando la negociación presupuestaria de los presupuestos generales del Estado con los fondos europeos de recuperación, que no sé tampoco de dónde la han sacado. Y dicen que esto es lo que más me molesta, relativamente me molesta, porque estoy acostumbrado ya a oír muchas cosas, que cuando yo contesto a la interpelación que se me formula en comisión, y cito textual, ante el desconocimiento expresado por el alcalde de la citada comisión sobre la metodología, qué cauces, qué iniciativas se han puesto encima de la mesa, presentan esta moción. No, es que no entienden porque no quieren entender. El alcalde no dijo que no o que desconocía, dijo se desconoce para la generalidad del mundo, no para el alcalde, porque no están decididas las maneras en las que se va a funcionar, porque no está decidido cómo se van a repartir los fondos. Lo único que el Gobierno de España ha hecho es fijar una serie de líneas sobre las cuales quiere trabajar, pero ni ha abierto una ventanilla, ni ha establecido procedimientos, ni nada por el estilo. No es que el alcalde lo desconozca, es que no se ha hecho. Entonces, no me pongan ustedes esto como crítica a la pasividad de este ayuntamiento, que es lo que trasluce de alguna manera esta redacción, porque ni es cierta ni es justa. Y si le vamos a decir que sí es porque efectivamente este ayuntamiento está trabajando precisamente en esto. Con la oficina del plan estratégico también, porque tiene toda la lógica del mundo, porque es quien conoce cuáles son los sectores pujantes de esta ciudad. Y vamos a presentar proyectos y lo haremos donde haya que hacerlo, cuando haya que hacerlo y como haya que hacerlo, evidentemente. Bueno, pues sin más, o sea, sencillamente eso, y para cerrar, pues le corresponde el turno al Partido Popular. Muchas gracias, alcalde. Nada, muy rápidamente, agradecerle que vayan a votar a favor y bueno, le voy a explicar las dudas que tiene. Y es comprensible que tenga esas dudas, porque parece ser que los que mandan, los que toman las decisiones de su partido están en Bilbao y ni le explican, porque todos los datos que he sacado, todos los números que doy, vienen de un documento publicado por el Gobierno vasco, publicado y redactado, me imagino que en Vizcaya, que se llama Relación Inicial de Proyectos Tractores a presentar a los fondos europeos. Y es curioso, ¿no? Porque te voy a hacer una relación, porque dice, no, o sea, se habla de muchos millones de euros y no se concreta. Bueno, mire, los proyectos que ha solicitado Bilbao a través del Gobierno vasco: conexión ferroviaria con el aeropuerto de Bilbao, 129 millones de euros. Mejora de infraestructuras y servicios de la línea ferroviaria Balmaseda-Bilbao y su conexión con la zona sur de Bilbao, 246 millones de euros. Conexión y tramo Basauri-Bilbao, 258 millones de euros. Estación de alta velocidad Bilbao, 509 millones de euros. Conexión Y vasca con el puerto de Bilbao y variante sur ferroviaria, 802 millones de euros. Centro Internacional de Emprendimiento, 27 millones de euros. Esta me encanta ahora. Redacción de un plan maestro para regenerar y transformar ambas orillas de la ría del Nervión y extender así el efecto Bilbao, sea eso lo que sea, a todos los municipios de la metrópoli. Bueno, es que mayor Bilbao y nada no se puede ver, se les tiene que querer. Luego, Guggenheim de Guernica, ampliación en discontinuidad del Museo Guggenheim de Bilbao, 140 millones de euros. Tenemos el Palacio de Miramar muriéndose de asco. Y ahora montan y ahora destinan 140 millones de euros para trasladar parte del Guggenheim a Guernica. Hombre, un poco de seriedad. Ampliación del Museo de Bellas Artes, 22 millones de euros. En total, 2.140 millones de euros. Para San Sebastián. Implantación del bus eléctrico inteligente en Donostia, 22,5 millones de euros. Y estación intermodal Riberes de Loyola, 33 millones de euros. 55,5 millones de euros contra 2.140 millones de euros. Esta es la planificación que hace el PNV de Vizcaya y por eso entiendo que no comprendan y no entiendan lo que está pasando. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Puntuz puntuzka botatuko dugu, gaizki iruditzen ez baldin bazaizue. Beraz, 5 puntu dira, lehenengo puntuari aldeko botuak. EH Bildu ezik, kontrakoa, abstentzioa, EH Bilduren abstentzioa.
Bigarren puntuari aldeko botuak, talde popularra, jeltzalea, sozialista, kontrakoak, abstentzioak, beste bi taldeak. Hirugarrengo puntuari aldeko botuak, EH Bildu ezik, abstentzioa, EH Bilduk. Laugarrengo puntuari aldeko botuak, jeltzaleak, sozialistak, talde popularrak, kontrakoak, abstentzioak, EH Bildu, Elkarrekin Donostiak, eta bosgarrenari aldeko botuak, popularra, jeltzaleak, sozialistak, kontrakoak, Elkarrekin Donostia, abstentzioa, EH Bildu. Beraz, onartuta gelditzen da. Eta orain, urrengo puntura beste birekin batera tratatuko ditugun horietaragoaz. Bigarren kontrol mozioa. Kontrol mozioa, talde popularrak aurkeztua, Donostiako metroaren lanen geldiaraztea dela eta. Moción de control presentado por el Grupo Partido Popular sobre la paralización de las obras del metro en San Sebastián. Eta 8. kontrol mozioa EH Bilduk aurkeztua metro pasantearen lanei buruz. Mociones de control presentadas en relación con el metro o la pasante de San Sebastián, presentadas por Borja Corominas Fixas, portavoz del Grupo Popular, así como por los grupos Elkarrekin Donostia y EH Bildu. Bai, talde popularrak dauka lehen txanda, 6 minutu. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, es habitual y recurrente escuchar al alcalde exigir a Adif soluciones en las infraestructuras ferroviarias de la ciudad, o al Ministerio de Defensa una solución para los cuarteles de Loyola, o al Ministerio del Interior la cesión de los terrenos de la cárcel de Martutene para acabar de definir el proyecto de Chomin. Y el alcalde hace bien cuando ejerce su influencia sobre otras instituciones para mejorar la ciudad, y le quiero agradecer que lo haga, hace su trabajo, hace lo que tiene que hacer. Por eso nos sorprende enormemente que cuando se trata de la mayor obra de infraestructura de la ciudad de San Sebastián, la de la variante del Topo, al alcalde no se le haya oído exigir con claridad, con la suficiente claridad, las explicaciones debidas al gobierno vasco. Antes de ayer, en el debate sobre el estado de la ciudad, el alcalde dijo que sí, que por supuesto exige esas explicaciones al gobierno vasco, pero lo debe hacer muy bajito, tan bajito que todavía no estamos seguros de que le hayan escuchado. Nosotros no presentamos esta moción para poner en duda la construcción de la variante del metro. No pretendemos que se paralicen las obras. No queremos torpedear un proyecto en marcha que traerá, seguro, beneficios a la movilidad de la ciudad. Presentamos esta moción para que la ciudad de San Sebastián, cliente receptor de la obra del Topo, a través de su máximo representante, el alcalde, exija las explicaciones debidas tras las últimas noticias relacionadas con la construcción de la variante del Topo. La obra se ha paralizado, no sabemos durante cuánto tiempo, y parece que no se finalizará hasta por lo menos el 2024. Cuando se retomen los trabajos tendremos que pagar un 20% de sobrecoste, hasta alrededor de 70 millones de euros más. ¿Se ha pronunciado el lehendakari Urkullu al respecto? ¿Se ha pronunciado, disculpen, ¿alguien ha visto al consejero Arriola en la ciudad? ¿Se le ha visto dando explicaciones en rueda de prensa a los donostiarras? ¿Alguien del ayuntamiento le ha preguntado algo? El metro se está construyendo bajo nuestros pies y todavía nadie ha dado explicaciones. Ni el alcalde, ni el gobierno vasco y, por supuesto, tampoco ETS, la empresa pública controlada por el gobierno vasco encargada de las obras. Esperamos, señor alcalde, y seguimos esperando. Eskerrik asko. Urrenkera jarraituz, erregistratutakoan arabera, urrengo txanda Elkarrekin Donostiari dagokio. Bai, bueno, pues otra vez las obras del metro. Siempre la postura del gobierno municipal, como he dicho antes, ha sido que esto no es asunto suyo y que no tienen competencias. Sin embargo, como cuando apareció el socavón en junio, en la moción que nuestro grupo trajo a este pleno ya decíamos que eso no era así, ya que este gobierno municipal tiene competencias, tanto a la hora de controlar los niveles de ruido y vibraciones en la ciudad, como de inspeccionar los daños producidos en los edificios de la ciudad. Por lo tanto, esa postura que han defendido de mantenerse al margen
no responde a una falta de competencias, sino a una estrategia política de este gobierno municipal. Y por eso me gustaría comenzar haciendo un repaso de qué ha ocurrido en la ciudad con esta obra durante los últimos años, a ver si sacamos algo en claro. A finales de 2018, en Bentaberri, las vecinas y vecinos se quejan de que no pueden dormir por las noches por los ruidos de las obras, que entonces también eran nocturnas. Se movilizan y tardan meses en conseguir que se deje de trabajar por las noches. En esa misma zona, además de viviendas, hay un local con un centro de yoga cuya actividad es incompatible con el nivel de ruido que produce la obra durante el día. Su propietaria registra una carta en este ayuntamiento el 11 de enero de 2019, de la que todavía no ha recibido respuesta, y acaba trasladando su negocio, lo que según ella le acaba costando unos 80.000 euros. Tanto que dicen que les preocupa la supervivencia de los negocios en esta ciudad, ahora más con la pandemia, a lo mejor sería buen momento para contestarla y ver cómo le está yendo con las restricciones. Pero bueno, sigo. En noviembre de 2019, cuando por suerte esta persona de la que hablo ya no ejercía allí, una lengua de tierra entró por la ventana del local a causa del derrumbe en el talud de la parte trasera de la avenida de Zarautz. Más tarde, un informe de ETS cogido por los pelos descarta que las obras del metro hayan tenido nada que ver con el derrumbe. Y luego encima se les dijo a los vecinos que tenían que ser ellos los que tenían que pagar el coste de la reparación. Pero es que, por desgracia, no es el único ejemplo que tenemos. Existen quejas por grietas en varios puntos de la ciudad que no llegan a ser contestadas nunca por este gobierno municipal. De hecho, se llega incluso a negar que existan grietas producidas por el metro en ningún edificio de la ciudad. A pesar de eso, resulta que el edificio de la calle Zubieta 1 sí que presenta problemas estructurales que comenzaron precisamente con grietas y que son lo suficientemente serios como para que hayan tenido que ser monitorizados para garantizar que no van a más. Y seguimos. A principios de junio aparece un socavón que afecta a la cimentación del edificio de la calle Zubieta 8. Es un incidente grave que por suerte se pudo solucionar sin que se produjeran daños mayores. Por si acaso, sin tener todavía ninguna información, la concejala delegada de Urbanismo declaró en medios que el problema no tenía nada que ver con el metro. Entendemos que no se imaginaba la gravedad del asunto y que simplemente respondía a la máxima de este gobierno de salvar el metro cueste lo que cueste. Pero es que este socavón aparece porque desde varios días antes del suceso está habiendo filtraciones de agua y arena en el frente del túnel que estaban poniendo en riesgo a los trabajadores y que se estaban tratando de tapar. Y resulta que en uno de esos días anteriores hubo un gran derrumbe dentro del túnel y los propios técnicos de ETS salieron a la calle a ver si encontraban algún socavón y al no encontrarlo se fueron y se callaron. Y el socavón de la calle Zubieta 8 se supo porque a un vecino no le llegaba el agua a casa, llamó a un fontanero y cuando el fontanero bajó al sótano para buscar el origen de la avería, se encontró un agujero enorme que se había comido la zapata del edificio. Y ese fontanero fue el que dio la alarma porque ETS se había callado. Ahora sabemos que esas filtraciones de agua y arena en el túnel, que pusieron en riesgo a los propios trabajadores de la obra y que se trataron de ocultar hasta el último momento, van a suponer que esta obra cueste entre un 50 y un 70% más de lo que se había presupuestado inicialmente. Además, como hemos comentado antes, los medios han publicado que no se hicieron estudios geológicos en la zona de la Concha donde se ha tenido que parar la obra. Y llegados a este punto nos preguntamos, y por favor que quien sea del Gobierno nos responda, ¿qué más tiene que ocurrir con las obras del metro para que este Gobierno haga algo? ¿Qué más tiene que pasar? ¿Van a dejar de mirar para otro lado o tiene que ser de nuevo la ciudad la que pague su máxima de salvar el metro cueste lo que cueste? Porque esto ya no se puede defender de ninguna manera. Así que ya va siendo hora de que asuman su parte de responsabilidad, porque sí tienen una parte de esa responsabilidad, y de que acabemos con esta gestión chapucera de las obras de una vez. Eskerrik asko, EH Bildu taldearen txanda orain. Bai,
Bueno, guk ekarri dugun kontrol mozioa gehien bada informazioaz eskutatzeko, gardentasunaz jokatzeko eta informazio guztia gainerako udaltaldeekin eta Donostia horrekin behingoz partekatzeko eskatzeko da. Eta hau zergatik, bueno, azkenean metroaren ingurura ekainaren 5 gertatutakoa, Zubietan gertatutakoa eta gero ekainaren 15ko batzordean, bueno, alkateak beraz azalpenak eman zituen, dena kontrolpean zegola, susto bat izan zela. Azkenean, ETS-ko eraikuntza zuzendariaren esandako hitz berberak errepikatu zituen. Arazo puntuala zera eta tunelaren gaineko zatia bikain zegoela. Ez gaude ziur hori esan zenuenean, zure hitzak edo ETS-renak ziren. Batzorde berean ere esan zitzegun ETS-rekin harreman estua zela, informazio guztia partekatzen zutela hemengo alkatearekin, Goia jaunarekin. Orduan ez dugu lertzen, zergatik, ez duen esan lanen jarraipena zertan den lehenago eta itxoen behar izan duen egi osoa esateko ETS-ek prentsa hor bat kaleratu eta orduan bai lehenago zekiena publiko egiteko. Baina ez hori bakarrik. EH Bilduk deitu eta uztailaren 20an ETS-ren obren jarraipena egiteko batzorde ziraunkorra egintzen, Zubieta kaleko istripuaz hitz egiteko, eta bertan etzen ere inungo momentuan esan aparteko neurririk hartuko zenik. Baina eratanun eta abuztuan ETS-ek premiazko eskuartze bati ekiten dio Kontxako hondartzako arkupean. Esan zitzaigun gertatutakoa normala zela eta horrelako lanetan barkatu eta etzela Zubieta kalean bezalako beste istripurik egon. Hori ez bakarrik eta gaina lurzorua hobeto ezagutzeko kanpaina geologiko bat egingo zela. Eta txosten bat emango zela hilabetearen buruan. Nun dago txosten hori, badaukazue, orain ari dira Kontxan zundaketak egiten. Eta bila hortan esan zen ere etzelako beste istripurik egon, baina pentsatu nahi dut ETS-rekin horren harreman zuzena baldin baukazuta informatzen zaituela, guk jakin bezala eta iturriz berdinetatik jakin dugun bezala, tamaina handiko beste zulo bat gertatu zela Urbieta kaleren azpian. ETS-ek lana gelditzen dituen ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen saileko lurralde ordezkariak ere puntu hartan, inguru hartan lanetan izandako arazo batzuen ondorioz gelditzen zituena lanak. Orduan, hori ere zenekien orduan? Eta ez hori bakarrik. Irailaren 25ean, ziruenean normaltasuna irudikatu nahi zenutenean ekainaren 5etik lanak normaltasunez ari zirela, poliki baina zebiltzela lanak, batean ETS-ek jakinarazten du, kasualitatez, filtrazio bat eta gero, non esaten den Kabosako langileen kaleratzea dagoela, orduan bai, ETS-ek jakinarazten du Mirakontxa EASO zati osoan lanak bertan bera gelditzen direla. Eta gainera, horrek gainkostu bat ekarri behar duela, teknika aldatu behar delako. Egun hortan ere jakin zenuen zuk, Goia jauna? Orduan, Zubieta kalean zegoen arazoa, konponbidean zegoena zuen hitzetan. Azkena, Eusko Jaurlaritzak berak onartzen du, EASO kaleko arazore bihurtu dela, eta erata zergatik, Kontxan ura aurkitzen delako, barrunbe batzuengatik, eta EASOn arearekin arazoak dituztelako, berriro, area eta ura. Orduan, hasieran esandako sustori, hain sustolarria da, edo hain istripularria, non obrak gelditzeko aina den. Benetan sinisten duzu area eta ura, ez daukazu bestelako informazio teknikorik, horrekin konformatu zea, azalpen horrekin bakarrik. Horri buruz galdetu genizun urriaren 19ko egune publikoen batzordean, baina ez genuen erantzun bat ere jaso, ez argibiderik. Eta orduan arduratuagoa gaude, gaur egun arduratuagoa gaude. Alkateak esan zigun, ez zela bere erantzunkizuna legebiltzarrean galdetzeko, eta lasai egon galdetu egin degula. Eskaera formala egin dugu, informazioak eskatu ditugu, baina ez duena balio da, udal gobernu honi edo alkate honi interesatzen zaionean, metroari buruz hitz egiten egotea, esatea lanak badoazela, proiektu estrategikoa dela hiriarentzat, baina erantzukizunak eskatzen zaionean, burua lurrazpian sartu eta haren gainekoei galdetzeko. Gu eta gainerako donostiarrok eskubide dugu gertatzen ari dena, buri buruzko informazioa eta egi guztia jasotzeko. Batzorde hartan ere, ETS-rekin izandako bileren berri galdetu genizuen, informaziorik emango zen igula santzen igun. Eta legebiltzarrean eskatzeko, hori ere egin dugu. Baina zergatik ez diguzu informaziorik ematen, baldago zerbait eskutatzeko hor. Uste, eskubidea baukagula, denok jakiteko, zer hitz egiten den udala eta ETS-ren artean. Orduan, lehen osan bezala, erantzunik gabe jarraitzen dugu, eta gaur uste aukera badaukazuela, erantzunak emateko eta egia esateko guztioi. Beraz berriro galdetuko dizut, gainkostui buruz. Badakizu zenbateko gainkostu izango duen, zenbatetan itxiko den orain dagoen kontratua, eta benetan uste duzu orain dela momentua diru publikori hortan xautzeko? Benetan uste duzu ustekabe dela area eta ura agertzea? Ze esaten du txosten geoteknikoak?
hori obra gelditzeko txosten teknikoak ze argudio tekniko erabiltzen ditu. Konformatuko gea uratarea dagoela esatearekin, Urbietako zuloa, egun hartan etzen diguten erantzun, bazenekiten Urbietan zulo bat agertu zela? Zundaketei buruz, itxoiten ari gea, txosten geotekniko osagarrien informazioari buruz. Uztailaren 20an esan zen, nun dago txosten hori, gurekin ez da partekatu, zuek baduzue? Eta gainera, eta azkenekoa bazenuten, metroko lanetan lurren garraioa eta mugimendua egiten ari diren kamioien 25 izunen berri, 25 izun, horri buruz ere, etzen digun ezer esan. Informazio asko dago eta argitu gabe. Eta gainea, ETS-erekin eta zuen aldez, ematen ari zeaten informazioa, nahasgarria da. Nahasgarria da eta bat ere garbia. Orduan, azkenean, eskatzen duguna hori da. Ekartzea informazioa, eta orain daukazuela aukera, ez prentsa bidez, baizik eta Donostiarroi eta udal taldeko kide guztioi daukazuen informazioa emateko. Eskerrik asko, talde sozialistak. Bai, egia ez zaizue bat ere interesatzen, ez Podemosei, ez EH Bildurei, Elkarrekin Podemosei. Bat ere interesatzen, ze ez da egia Aitzole Aranetak esan duena Zarauzko avenidari buruzkoa, para nada. A la oposición, más concretamente a EH Bildu y al Elkarrekin Podemos, no les interesa la verdad, para nada, porque cuando se hacen los informes y dicen lo que dicen en relación, por ejemplo, a la avenida de Zarauz, ustedes no aceptan que un informe de Ikerlur, que no lo ha hecho el ayuntamiento, porque igual no supiéramos hacerlo, que dice que las obras, un informe desliga la obra del metro de la caída de la ladera de Bentaberri, porque la zona es potencialmente inestable en condiciones hidrológicas desfavorables, o sea, nada que ver con las obras del metro de Donostialdea. Esa es la verdad y a ustedes, por lo que dicen, no se la creen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que todo vale para ir en contra de las obras del metro de Donostialdea. ¿Eso es así? ¿De qué verdad me están hablando? Un informe técnico dice lo que dice, vale, que el consejero Arriola no ha venido a San Sebastián, señor Corominas, el 7 de octubre. Una casi de las primeras cosas que hizo después de tomar posesión de su cargo, a pie de obra, vino a este ayuntamiento, tuvo una reunión, fue a ver las obras, las inyecciones y el refuerzo que se está haciendo en el voladizo de la Concha y dio las explicaciones pertinentes. Ha empezado dando las explicaciones pertinentes, explicando a la ciudadanía cómo está la obra, explicando en el Parlamento, en el pleno de control del Parlamento, a petición de los grupos de la oposición que están aquí también representados, y Aitzole Araneta estuvo en el pleno y tuvo ocasión, me imagino, de escuchar, no, bueno, pues ha dicho que estuvo, las explicaciones que el consejero ha dado y seguirá dando en todo momento, con absoluta transparencia. No es verdad que estemos ocultando información, que el consejero de Transportes del Gobierno vasco esté ocultando información, todo lo contrario. Desde el primer momento. Pero el problema no es ese, el problema es que ustedes quieren oír una cosa y no quieren oír la verdad. Y no me vengan a mí diciendo, apelando a la verdad, cuando se les dice, cuando los informes técnicos dicen lo que dicen y ustedes siguen diciendo lo contrario. Y no hay más. Todo vale también para ir en contra del metro de Donostialdea. Y eso es así de claro. Así de claro. Bai, eskerrik asko. Talde jeltzadearen txandan ni arituko naiz.
Y voy a intentar ir por partes, porque son 3 mociones, no exactamente iguales, y 3 grupos con distintas posiciones. Y empezaré por el Grupo Popular. Le he apuntado a usted una frase que ha dicho cuando en otra iniciativa de la parte resolutiva del Pleno hemos debatido, que es que le extraña que el Gobierno entre en el juego de la oposición. Y a mí lo que me extraña es que el Partido Popular con este tema continuamente entre en el juego de quienes están en contra de este proyecto. Porque es el papel que llevan ustedes haciendo 2 meses. Y presentan además una moción de control en la que dicen una serie de cosas una vez más, y a pesar de todo también les vamos a aceptar 2 puntos, ¿eh? El tercero no, porque esto ya es demasiado y ya explicaré por qué. Pero dicen, el alcalde de la ciudad no ha comparecido públicamente ante esta corporación para explicar ningún detalle sobre repercusiones y motivos de este parón. Se lo he repetido 1000 veces. El que tiene que explicar los motivos de este parón es el que ejecuta la obra. Pasa es que ustedes consideran que el máximo representante de la ciudad, que en el fondo es el cliente último de la obra. Esta ciudad no es el cliente de una obra que hace ETS. O sea, tienen ustedes un error de concepto gravísimo. O sea, una infraestructura ferroviaria que discurre por toda la costa en el territorio guipuzcoano hasta Eibar, y si incluye usted el vizcaíno hasta Bilbao y más allá, es una obra que está haciendo alguien en el que el ayuntamiento es el cliente. O sea, y la segunda cuestión, dice usted que además al ser cliente es mi papel el de influenciar para condicionar el ritmo o alcance de este parón. Y esto ya es que me induce a la risa. Es decir, o sea, el alcalde puede coger y decir cuándo tiene que terminar esta obra, y si hay una fuga de agua, que se pare el agua para que puedan seguir trabajando. No, hombre, no. O sea, no es serio, de verdad. Y luego dicen, además, en la parte final del control, aparte del cliente último, yo soy embajador de la ciudad de San Sebastián. No, sinceramente, o sea, creo que tienen ustedes una gran confusión con respecto a lo que es esta obra, el papel del ayuntamiento, el papel de este alcalde y muchas otras cosas, e incluso sobre las posibilidades que tiene el propio alcalde para que una obra no tenga incidencias y el ritmo de la misma pues no esté condicionada a la aparición de inconvenientes y de dificultades. Porque si no, le diría a Marisol que el puente de Astiñene, por favor, lo termine mañana. Pero creo que no va a ser. ¿Vale? Bueno, como digo, vamos a aprobar los 2 primeros puntos, no el tercero, porque en el tercero, y esto tiene alguna relación con cosas que dice también, creo que es el Carrequín Donostia, nosotros no vamos a dar por bueno ni que este ayuntamiento sea la ventanilla de las reclamaciones de las personas que están o que puedan ser afectadas por las obras del metro, ni los responsables de ofrecerles la información. No, eso es un error. Es un error y además con consecuencias que pueden ser graves para el ayuntamiento. Quien tiene que responder de las afecciones de la obra es el gobierno vasco. Y nosotros no vamos a suplir ese papel. No se lo vamos a poner fácil. No vamos a admitir que las reclamaciones se formulen al ayuntamiento. Faltaría más, que tengamos que responder ante ciudadanos por una obra que no es nuestra. Y sobre la que encima tampoco podemos incidir porque no ejercemos la dirección de la obra. O sea, las reclamaciones que planteaba el Carrequín Donostia de aquella señora que no puede practicar yoga y lo valora en 80.000 euros, y ahí lo dejo, ¿las tiene que atender el ayuntamiento según esa filosofía? Pues no. Pues no. Yo creo que es absolutamente incorrecto ese planteamiento. ¿Que el ayuntamiento tiene que exigir a ETS al gobierno que responda? Sí, y lo hace. Y aquí se han dicho unas cosas que no son ciertas. Como por ejemplo que hay grietas en edificios que se niegan. No. Los edificios que están alrededor de la obra del topo están absolutamente todos controlados con actas notariales antes de empezar la obra. Cuando aparecen grietas, se hace seguimiento de esas grietas y hay una asunción de responsabilidad por parte de ETS de reparación de todas esas afecciones que se producen durante la ejecución de la obra. Todos los edificios tienen una ficha
realizada con carácter previo y un seguimiento y una respuesta por parte de ETS. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Y qué es lo que tenemos que exigir de que haga? Pero es que lo hace. Es que lo hace. Elkarrekin Donostia, pues la verdad es que yo creo que es buena redactora de cuentos de ficción, porque lo que ha contado aquí no se corresponde con la realidad. Empezando, ya se lo ha dicho la señora Garmendia, empezando por la cuestión del desprendimiento de la avenida de Zarautz. Bueno, pues si en estos términos es de los que hay que debatir, la verdad es que mucho margen no habrá. Tanik EH Bilduri gauza bat bakarrik esango diot. Hiritarrek eskubidea daukate egia jakiteko, dudari gabe. Eta nik oso garbi daukat, Jaurlaritzak ardura hori daukada, hiritarrei esateko zein dan dagoen arazoa, zer gertatzen den, zein dan horren konponbidea eta zenbat badio duen. Hori egin beharko da gardentasun osoz. Eta gainera esango dut, konfidantza daukate da hori egingo duela, zuek seguru aski ez, nik bai. Baina oso oker zaudete pentsatzen badin baduzute hori esatea bezala nik zuei erantzuteko obligazioa daukada da. Hori ez da egia, eta hori ez da zuzena. Hiritarrek esplikazioa merezi dute, baina nik zuei erantzun behar izatean nereak ez diren gauzetaz, hori ez da zuzena. Eta izteko txandak, denengo talde popularrak, eta gero Elkarrekin Donostiak, eta azkenik EH Bildu. Talde popularrak. Eskerrik asko, Kate jauna. Si en el fondo creo que nos entendemos en este tema. O sea, sí, yo he subrayado en mi intervención que nosotros no hemos presentado esta moción para torpedear el proyecto del topo. Nosotros creemos que el proyecto del topo puede ser beneficioso para la ciudad. También sabemos que el ayuntamiento no es el responsable de las obras del topo. Sabemos que el ayuntamiento no tiene la responsabilidad de atender a todos los que se ven afectados por las obras del topo, que es una responsabilidad del gobierno vasco, que a través de una empresa de su propiedad, que se llama ETS, está haciendo esas obras. Lo que nos quejamos es de que este ayuntamiento no le exija a ETS, no le exija al gobierno vasco que haga ese trabajo. Y me gustaría, claro, de su intervención, a mí me ha suscitado alguna duda, y no me queda muy claro si usted sabe qué es lo que se está haciendo, qué tipo de obra se está haciendo. No se está acometiendo la obra de la línea del topo. O sea, eso ya está hecho. Se está haciendo una obra, lo que se ha paralizado es una obra que afecta única y exclusivamente a la ciudad de San Sebastián. Una variante que afecta única y exclusivamente a la ciudad de San Sebastián. ¿Somos clientes últimos de esa obra? Bueno, no sé si clientes es la palabra, pero yo entiendo que el día que se inaugure esa obra, el alcalde de la ciudad, sea quien sea, porque bueno, yo se las prometía muy felices que estaría acabado en el 2023 para antes de la campaña electoral, probablemente se aplace hasta el 2024, o sea, el alcalde, sea quien sea, me imagino que recepcionará esa obra. Ir allí, habrá un lacito, lo cortará, recepcionará esa obra. Entonces, ¿quién es el cliente final de esa obra? El alcalde de San Sebastián. En la ciudad de San Sebastián y su máximo representante, el alcalde. Bueno, Elkarrekin Donostiak izteko txanda. Bai, bueno, pues ya me gustaría, oye, a mí ser redactora de ficción, porque desde luego lo que está ocurriendo yo creo que da para una buena película de esas de intriga y de espionaje, como las de Tom Cruise. No me queda claro en este sentido que, no sé si han visto una película que se llama Cara a Cara, donde el malo se pone la cara del bueno, y en este sentido a veces el alcalde se pone la cara de ser el portavoz de precisamente estas obras del metro, con declaraciones a medios incluidas, y a veces no tiene nada que ver. Pues no sabemos si es John Travolta o Nicolas Cage. Desde luego nuestra intención no es que esto se quede así, porque lo que sí tenemos claro es que efectivamente también estamos de acuerdo, quizá no sea el responsable de las obras ni el responsable de los agujeros, pero desde luego como alcalde de Donostia sí debería de ser el responsable de que los donostiarras no se caigan en esos agujeros. Y en ese sentido, desde luego, nosotras no apostamos por dejar eso tal y como está, que es quizás lo que quieren dar ustedes a entender. Desde luego que no.
desde luego que no apostamos por esa paralización y porque se quede eso tal y como se ha dejado. Por lo que sí apostamos es por un protocolo para coordinar esa segunda fase con ETS, desde luego que sí. ¿Por qué? Porque tenemos a una vecina desde el 12 de enero de 2019 que no se le ha dado una respuesta. O sea, ¿alguien puede defender que se ha atendido a los vecinos y que no hace falta un protocolo? ¿Alguien no se puede defender que tenemos una comisión de seguimiento de esas obras del metro y que está parada y que no se reactive? Vamos a ver, yo creo que este gobierno está más ocupado en tapar las chapuzas de la obra del metro que de pedir explicaciones a ETS o de proteger a las vecinas y a los vecinos de Donostia. Eskerrik asko, izteko txanda EH Bilduk. Bueno, lehenengo erantzuna Marisoli emango diot. Txosten teknikoak ez dela fiatzen edo, ze txosten tekniko ez dizkigute ematen. Eskatu ditugu, han, hemen, badakigu badaudela, zundaketak, ez dizkigute ematen. Hori da egia, hori da gardentasuna. Txostenak denen eskura jartzea, eta hemen denen esku ez daude txosten teknikoak. Eta gardentasuna ari garela barkatu, alkateak esaten duenean, herritarrek eskubide daukatela egia esateko, baina guriz digula zertan informazio guztia ematea, hori da zure gardentasuna? Benetan? Ez duzula zertan informazioa eman behar, gure informazioa eman behar? Hainbat galdera egin ditugu hemen, bat erantzuna ere ez dugu jaso. Orduan, alde batetik, arduratua gaude, eta orain, arduratuak ginen, orain askoz ere arduratuagoak. Ez dezu erantzunik eman ditugun galderei, ez guri, baina ez dara donostiarrei, ez dizu eman. Hori gaur zenun aukera, hori egiteko. Bai guri, baina bai donostiarrei erantzuna emateko, metroaren inguruan dauden ezgarrentasun horiek, eta esaten ez diren gauza horiek gaur erantzuteko. Hori ez dezu esan. Eta gainera, jarrera da, ez dezula emango. Eskatuko dugu, eta esan dizut, eskatu behar genuen lekuan. Baina berriro diot, ezin dena da, egon lehenengo hilaran defenditzen proiektu bat interesatzen zaigunean, eta arazoak ditugunean, burua lurrazpian sartzen eta beste batzuei gardetzen esateko. Eta ETS eta udalaren arteko bileren informaziori buruz, lasai egon hitzarmena begiratu, eta jakin baldin badakigu, organo formal bat dela, eskubide daukagu informazioa jasotzeko. Beraz, eskatu egingo dugu. Eta azkenean, eta beti gertatzen den bezala, egia aterako da gerira. Eta jakingo dugu zer gertatu den proiektu hondekin hasieratik bukaerara. Proiektu hasi zenetik, irregulartasunak baino ez ditulako izan. Eta inoiz baino argiago zulo beltzak. Beraz, markatu esatea, baina metroaren argudioa, defendatzeko argudioak, agortuta dituzue gaur egun. Eskerrik asko. Hemen bozka egiterako orduan puntuz-puntuka astu zaitere esatea, Elkarrekin Donostiarena puntuz-puntuka botatzea baldin badago da. Barkatu, ez dut esan, guk ere puntuka bozkatu nahiko genitu. Beraienak? Bai, beraienak. Orduan, zuenak bakarra dauka, gainontzeko biek, dauzkaten denengoak talde popularrarenak 3 dauzka, hori botatuko dugu denengo. Talde popularrak aurkezten duen mozioari, lehen puntuari aldeko botuak. EH Bildu ezik, kontrakoak, abstentzioak. Kontrakoa, bale, EH Bildu kontra. Onartzen da. Talde popularrak aurkezten duen mozioaren 2. puntuari aldeko botuak. Hau batez. Eta 3. puntuari aldeko botuak. EH Bildu, talde popularrak eta Elkarrekin Donostiak kontra talde sozialista jeltzaleak. Ez da nortzen, beraz 2 puntuz osatua onartzen da mozio hau. Jarraian, eukiko genuke Elkarrekin Donostia taldearen mozioa, honek 4 puntu dauzka. Eta hemen ere banan joango gera, lehenengo puntuari aldeko botuak. Elkarrekin Donostiak, talde popularrak, kontrakoak, beste 3 taldeak, ez da onartzen. 2. puntuari aldeko botuak, hau batez. 3. puntuari aldeko botuak, talde popularrak, Elkarrekin Donostiak, EH Bilduk, kontrakoak, sozialista jeltzaleak, ez da onartzen. Eta 4. aldeko botuak, EH Bildu, talde popularrak, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak,
sozialista jeltzaleak ez da onartzen. Beraz hau, bigarren puntuarekin onartuak geldituko ditzateke. Eta EH Bilduk aurkezten duenak puntu bakarra dauka, beraz horren aldeko botuak, EH Bildu talde popularrak, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, sozialista jeltzaleak ez da onartzen. Eta ez dago boto azalpen txandarik, beraz, hurrengo puntura pasatuko ginateke. Hirugarren kontrol mozioa, Borja Korominas Fiza, talde popularreko bozeramaileak egina COVID-19 pandemiari egotz kontrol mozioa, talde popularrak aurkeztua COVID-19 pandemiari egotz dakiozkioken obra eta zerbitzuen atzerapenari buruzkoa. Moción de control presentado por el Grupo Partido Popular sobre el retraso de las obras y servicios achacables a la pandemia del COVID-19. Eskerrik asko. Bueno, de un tiempo a esta parte proliferan numerosas noticias relacionadas con los retrasos o las paralizaciones, aplazamientos de obras en la ciudad. Lo de los retrasos, bueno, en fin, ya va siendo una cosa recurrente, habitual en la gestión municipal. Lo que nos sorprende, o no tanto, son las razones a las que aluden. Que qué casualidad, el retraso es debido al COVID. Y así día tras día se agolpan titulares como los siguientes: un año más de obras en Astiñene, 18 meses de retraso. El nuevo mercado de La Brecha no abrirá hasta 2022 con su centro de salud. La pandemia amenaza con acabar con la recogida puerta a puerta de los voluminosos. Las obras de Ingentea sufren un nuevo retraso y la oficina de turismo no abrirá hasta 2022. La sustitución de la barandilla de la Concha se iba a completar el próximo invierno, pero es una obra aplazada por el COVID también. Las consecuencias de la pandemia provocan la demora hasta diciembre de la ampliación de cocheras de Debús, una obra que ya llevaba tiempo de retraso porque además eludían en aquel momento también a que no podían poner hormigón porque en San Sebastián llovía mucho y llevaban un año de demora. La pandemia adormece la reordenación de Sagüés y el paseo hasta el Peine del Viento. Las ayudas a la rehabilitación de edificios se recortan un 20% por la crisis sanitaria, que esto me gustaría que se lo dijeran también a los vecinos que ya tenían que tener estas obras realizadas en sus portales de accesibilidad, que tenían que estar ya terminadas y que ahora se elude a estas excusas otra vez de la pandemia. La crisis del COVID obliga al ayuntamiento a renunciar a la reurbanización de Isabel II. Y así, una tras otra, podría seguir con más ejemplos, como estos reales, que vamos viendo que escenifican como si fuera un cajón desastre, como cualquier cosa vale para achacar al COVID todo tipo de deficiencias en su gestión. Y esta es la primera pregunta que les quiero formular a ustedes, responsables del Gobierno. ¿De verdad todos estos retrasos son achacables al COVID? Todos. ¿La crisis sanitaria obliga de verdad a reducir un 20% las ayudas a la rehabilitación? ¿Nos quedaremos sin recogida puerta a puerta porque un virus nos asola? Si hay algo que me irrita, especialmente es la actitud con la que ciertos dirigentes políticos se dirigen a la ciudadanía y que se traduce en cierto desprecio, la verdad. Y me explico, ¿no sería más razonable explicar que hay asuntos sobre los que se acumulan retrasos por las razones que fuera, pero que nada tienen que ver con una situación excepcional y sobrevenida como es el COVID? La mayoría de los asuntos que he señalado llevan tiempo presupuestados y con dificultades para cumplirse los plazos, pero no nos vengan con la crisis sanitaria para meterlo todo en el mismo saco. Es demasiado burdo. ¿Y saben por qué? Porque resulta aún más increíble que después del listado que les he narrado, su Gobierno exprese públicamente que la buena situación financiera municipal permite desbloquear 13 millones de euros en inversiones. Y yo les pregunto, ¿en cuáles? ¿En las retrasadas por el COVID? De ahí esta moción. Pongan mecanismos para agilizar la gestión de las obras en la ciudad. Modernicen nuestra burocracia, agilícenla, agilicen los plazos y cúmplanlos, por favor. Díganos y digan a la ciudadanía qué proyectos van a paralizar, cuáles se van a retrasar, el porqué de estas paralizaciones, si es para reconducir ese dinero a otras acometidas, ¿a cuáles? Y cuenten la verdad, digan a la ciudadanía cuánto nos va a costar y cuándo vamos a ver que terminan proyectos iniciados hace tanto tiempo. Es la única manera de comprobar si alguien es responsable de su gestión. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak.
Bai, eskerrik asko. Entendemos que la situación actual, absolutamente excepcional, puede haber provocado en algún caso retrasos en el cumplimiento de plazos establecidos. Sin embargo, queremos recordar que el alcalde en rueda de prensa el 14 de abril informaba que ese día se habían retomado las actividades suspendidas las 2 semanas anteriores por no considerarse esenciales, como algunas obras cuya ejecución estaba muy avanzada. Citó entre las obras las de la Barandilla de la Concha, el Polideportivo de Alcha y la reurbanización de Sancho el Sabio. Adelantó que lo más previsible es que aquellas que no habían salido a concurso quedarían en stand-by y respecto a las ya adjudicadas en principio se iniciarían cuando las condiciones lo permitieran, como era el caso del viaducto de Iztueta, que según avanzó en ese momento tenía una serie de labores previas realizadas como la colocación de casetas. Por tanto, hay una serie de obras que en su momento, a pesar de que se avanzó, que se habían retomado, en estos momentos parece que se retrasan sin plazo de retomarse. Desde nuestro grupo planteamos en su momento la necesidad de valorar el conjunto de los proyectos pendientes, tanto los que se estaban ejecutando ya como aquellos, como en el caso de Iztueta, que no estaban aún en proceso de ejecución, por mucho que el alcalde entendiera que una colocación de casetas les obligaba a comenzar con la obra. Y planteamos que se valorara el conjunto de proyectos porque lo consideramos entonces y lo seguimos creyendo hoy, es necesario en primer lugar contar con los recursos necesarios para garantizar unos servicios sociales que den cobertura y derechos al conjunto de la ciudadanía donostiarra para que nadie en la actual situación de crisis se quede atrás. Que se garantice la ejecución de los proyectos pendientes en el Distrito Este, porque es preciso que los barrios que lo componen, quienes parten de una situación de desventaja y por tanto requieren de una mayor inversión al objeto de poder obtener un equilibrio con el resto de la ciudad, puedan desarrollar esos proyectos pendientes, permitiendo una mayor cohesión social en el conjunto de la ciudad. Por ese motivo vamos a solicitar al grupo proponente el voto por puntos y adelantamos que al primero de los puntos nos abstendríamos y a los 2 siguientes votaríamos a favor, ya que creemos que es necesario valorar el conjunto de proyectos y establecer una priorización en base a los planteamientos que hemos trasladado. Priorizar en la inversión en bienestar social y en proyectos pendientes para el Distrito Este. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak, ez du hitzik hartuko, EH Bilduk bai. Bai, eskerrik asko. Lehenengo gustatuko litzaiguke Alderdi Popularrei eskatzea puntuka aukera ematea bozkatzeko. Porque con respecto al primer punto nos vamos a abstener. En la medida de lo que se está pidiendo en este caso es que no se sigan ralentizando el desarrollo de proyectos que afectan a la ciudad. Entendemos que proyectos que afectan a la ciudad son absolutamente todos. Algunos coincidiremos con ellos, otros no. Y lógicamente en situación de menor recurso económico, pues habrá proyectos que no son necesarios establecer una priorización de ellos. Desde ese punto de vista, efectivamente, mientras no se mencionen qué proyectos no se tienen que ralentizar y cuáles sí, pues efectivamente entendemos que el administrar un presupuesto limitado o más limitado del que se preveía, pues exige establecer una serie de priorizaciones. Al menos es lo que nosotros le demandamos al Gobierno municipal, que establezca esa priorización, y eso lleva anexo efectivamente la necesidad de ralentizar unos e incluso en un momento hasta pararlos en un determinado momento o reconsiderar algunas de las peticiones. Desde ese punto de vista no podríamos apoyar el primer punto. Pero sí con respecto al segundo y el tercero, en la medida que lo que está pidiendo es que se establezca una información de cuáles son los proyectos que se van a ver afectados efectivamente por la pandemia y que se establezca un cronograma que incluya el estado en que se encuentran los proyectos retrasados y las fases para su finalización. Efectivamente, lo que se está demandando en este caso por parte del Partido Popular es información sobre la situación de esos proyectos, y nos parece totalmente pertinente en ese sentido que se demande esa información, y estamos totalmente de acuerdo con la petición. Y para justificar efectivamente esa petición, pues hace referencia a una serie de proyectos que efectivamente coincidimos con el planteamiento que realiza. Algunos de ellos, el retraso o la demora en la definitiva finalización de los mismos no guarda ninguna relación precisamente con el COVID, y que el COVID se está constituyendo en un argumento excusa para
pretender justificar determinados retrasos inexplicables de otra forma. Y efectivamente el caso del puente de Astiñene puede ser el ejemplo más paradigmático, en el que quizás lo que de alguna forma, si estuviéramos ante y evocando un antiguo programa de televisión, aquí lo que podríamos preguntarnos con respecto al puente de Astiñene es no quién sabe dónde, sino quién sabe cuándo. Y quién sabe cuándo va a finalizar este puente, que efectivamente es un proyecto de hace 2 legislaturas y llevamos ya más de 5 años invertido en construir un puente que nos ha hecho la demora en la intervención en ese puente, ha hecho precisamente que sea necesario haber realizado una serie de arreglos provisionales sobre el puente actual, que ya se sabía que está en mal estado y que además constituye un obstáculo hidráulico. Desde ese punto de vista, efectivamente, no entendemos las demoras tras demoras tras demoras que se está produciendo efectivamente la finalización de esa obra del puente de Astiñene. Algunos otros de los ejemplos que menciona, bueno, pues sin ir más lejos, el propio mes pasado hablábamos efectivamente de la situación del edificio Pescadería y el retraso efectivamente en el edificio Pescadería, en el cual bueno, pues la iniciativa privada había conseguido de forma sorprendente con respecto a la paralización de la administración o de las administraciones públicas, conseguir que efectivamente la parte gestionada directamente por el interés privado hubiera culminado las obras y mientras tanto pues aquella parte gestionada por las administraciones públicas pues está viendo cómo una y otra vez se van acumulando los distintos retrasos que permiten o que impiden en este caso disfrutar a los vecinos y vecinas de un nuevo ambulatorio de la parte vieja centro o de un centro deportivo cubierto precisamente para los vecinos y vecinas de la parte vieja y centro. Por eso, efectivamente, bueno, creemos que es necesario que se proporcione información y por eso en el segundo y el tercer punto votaremos a favor. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Da hau ere nik erantzun nuen komisioan da nik eramango dut. A ver, aquí hemos tenido antes un debate sobre la capacidad de la oposición para presentar iniciativas en este pleno y se han mostrado muy afectados por lo que han dicho que es una medida amordazante con respecto a ustedes. Pues mire, yo le voy a decir una cosa sobre esta moción que presento hoy aquí, porque tiene como base una interpelación que yo contesté. Que si hubiera querido usted alguna aclaración adicional, además de las que yo le di, podía haber intervenido usted y no lo quiso hacer. ¿Por qué? Porque directamente, antes de que le contestara, tenía usted la moción escrita. Y la prueba de ello es que algunas de las cosas que le dije son absolutamente indiferentes, sobre todo en la parte de la justificación. Porque yo le dije que no me mezclara cosas distintas, que había proyectos que tenían afecciones o retrasos derivados de los propios proyectos que tienen su vida propia y sus incidencias, como por ejemplo las cocheras de Debús, en el que han existido modificados que, por cierto, pasan por la Junta de Gobierno local, por lo tanto son consultables por cualquiera de los miembros de esta corporación y puede saber perfectamente que, por ejemplo, el último alargamiento de plazo que se ha otorgado es por un problema que ha existido de suministro de los portones de cocheras. Nadie ha dicho que esto sea culpa del COVID. Ha habido una incidencia en esa hora, o en Astiñene hay incidencias, en el Polideportivo de Alza hay una incidencia con una modificación que también pasa por el Consejo de Gobierno en forma de expediente que es público para ustedes. Y luego dice la parte justificativa que estos son solo algunos de los ejemplos más recientes de una escalada de retrasos y recortes en los servicios sociales que presta el ayuntamiento. Y eso es lo que ya digo, bueno, no. O sea, no puede ser que se diga cualquier cosa. Porque ¿cuál de estos que me dice usted son servicios sociales que presta el ayuntamiento? Son obras, sí, pero no servicios sociales. Y en base a esto entramos en la parte ya de la propia moción, en el que además se le ha colado usted y sigue poniendo interpelación en lugar de moción. Lo digo, por señalar. Es así, o sea, pone interpelación, ni siquiera pone solicita qué. Voluntad inequívoca de que esto contestara lo que yo contestara en aquella comisión y va a venir a este pleno en los mismos términos exactamente. El Pleno de Ayuntamiento insta al Gobierno Municipal a introducir medidas correctoras para no seguir ralentizando el desarrollo de proyectos que afectan a la ciudad.
yo pregunto, o sea, si una obra tiene una incidencia, como tienen muchas obras, las del topo también las tienen, ¿cuáles son las medidas correctoras que puede introducir una administración, la que sea, para que no tenga ninguna afección? ¿El que no existan los problemas? ¿O establecer un cuadro con relación a los proyectos que se verán afectados por los efectos de la pandemia? A ver, lo hemos explicado y además le agradezco a la señora Garay porque lo ha explicado perfectamente mi intervención, explicando cuál era la situación de las obras de la ciudad, qué decisiones habíamos adoptado, lo ha hecho usted perfectamente. Nuestra decisión está en función de la situación económica del ayuntamiento. Yo no voy a presentar un cuadro comprometiéndome a qué cosas vamos a ejecutar si no sabemos este ayuntamiento cuántos dineros o con cuánto dinero va a contar para poder hacerlo. Y es que lo hemos dicho mil veces. Lo hemos dicho mil veces y adquirimos asumimos una decisión que fue: las que están en curso continúan. Usted no está de acuerdo con la de Iztueta, me parece bien. También es verdad que no es lo mismo, o que no sigue porque se pusieron las casetas, sigue porque se firmó un contrato, que no es un detalle baladí, pero bueno, y no iniciar ninguna nueva, hasta ahora que tenemos que analizarlo. Pero eso se ha dicho aquí expresamente. ¿Y cómo vamos a hacer un cuadro comprometiéndonos a ver qué vamos a hacer sin saber cuáles son los recursos con los que contamos? ¿Va a valer para algo? No. Perdón, termino ya. Por eso vamos a votar que no a la moción y tiene el turno de cierre el señor Lezama. Vaya, es que ricasco. Bueno, este mismo esfuerzo que ha hecho usted para explicar, bajo su punto de vista, nuestras intenciones en comisión, es el que precisamente le pido a usted que haga con esta moción con respecto a las obras. Por lo tanto, viendo que sabe usted hacer este tipo de reflexión, me gustaría que centrara esos esfuerzos en contestar a la moción. Primero, ayudas sociales. Precisamente una de estas, la del 20% de los... Esto va directamente, esto es de ayudas sociales a la accesibilidad de los portales. Cuando me habló usted que no estábamos haciendo mención a ninguna. Se trata también de corregir la lentitud que tiene que ver con aplicar medidas tecnológicas, acelerar plazos, etcétera. Pero sobre todo, aquí lo que estamos pidiendo es que se nos explique, porque decía usted que estas no tienen muchas nada que ver y que ya se explicó que nada tienen que ver con el COVID. Sin embargo, en todas las fotocopias que he sacado de los periódicos, en todas viene que estos retrasos se achacan al COVID, en todas. En todas, por lo tanto no me estoy aquí inventando nada. Por eso pido que explique si de verdad tienen es debido al COVID o no. Dice que gracias a su buena gestión además se desatascan esos 13 millones de remanentes que se pueden, que estaban paralizados. Perdón, repito. Dice usted que en muchas de las obras no se van a acometer, al parecer, por el tema del COVID, porque dejamos de tener un dinero, que es cierto, y nos lo explicó, pero por el otro lado habla de su buena gestión y que vamos a tener esos 13 millones, que vamos a poder pedir un préstamo no solo de 13, sino de 26, por lo tanto ya estamos hablando de 30 y pico millones, y si encima contamos los 17 de Yumbes, que podríamos tener hasta beneficio, fíjese usted. Lo único que pido es que este dinero que dice que no vamos a poder utilizar para acometer algunas obras, que por favor nos explique en qué se va a acometer, en qué obras se va a acometer, sociales o no, pero en qué obras se va a acometer, para que todos podamos saber qué se va a hacer con ese dinero. Pero entiendo que si no tenemos los presupuestos hasta marzo, es que no lo saben ni siquiera ustedes. Es que ricasco. Bai, zuri, eztabaida amaituta, bozkatu egingo dugu, puntuz puntuka bozkatzea eskatu dezute, orduan horrela egingo dugu, arazorik ez baldin badago. Lehen puntuari aldeko botuak, talde popularrak, kontrakoak, sozialistak jeltzaleak, abstentzioa, EH Bildu, Elkarrekin Donostiak. Bigarren puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, talde popularrak, EH Bilduk, kontrakoak, talde sozialistak, talde jeltzaleak, eta hirugarren puntuari aldeko botuak, EH Bildu, talde popularra, Elkarrekin Donostiak, eta kontrakoa, sozialistak jeltzaleak. Beraz, mozioa ez da onartzen. Eta honen beste zurrengo puntura pasatuko gineteke. Bozkarrena, Borja Koromina Fizaz, talde popularraren bozera maileak, bitartekotasuna... Kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Donostiako metroaren obrei buruz.
Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa a las obras del metro en Donostia. Popular, relativa a la conversión de los contratos por abuso de temporalidad en contratos fijos. Pero se trata conjuntamente con una segunda moción que era, no recuerdo más, del Elkarrekin Donostia, ¿no? Bai, da 24 del Elkarrekin. Ordan jarraituko dugu aurkezpenen urrenkera eta beraz denengo txanda talde popularrak izango duke. Eskerrik asko, alkate jauna. Presentamos esta moción de control consecuencia de la interpelación plasmada en la Comisión de Servicios Generales sobre la conversión de los contratos de abuso por temporalidad en contratos fijos. Y lo justificamos porque en este ayuntamiento cuenta con un 40% de trabajadores y trabajadoras con contratos temporales distribuidos por los diferentes departamentos, organismos autónomos, patronatos. A modo de ejemplo, decir que la plantilla de Donostia Cultura cuenta con una interinidad de un 60% sin contar con los 70 trabajadores que están ya en vía judicial. Estos contratos superan una media de 11 años de duración ininterrumpidos, atendiendo a necesidades públicas ordinarias y extraordinarias, no provisionales ni excepcionales, donde estos trabajadores desempeñan sus funciones exactamente igual que los funcionarios de carrera. El Gobierno municipal lleva renovando estos contratos de temporalidad automáticamente año tras año sin convocar los procesos selectivos para la provisión definitiva de estas plazas ocupadas por el personal público temporal, incumpliendo constantemente el artículo 10.4 del EBEP, al no convocar todos los años procesos selectivos en las que se incluyan todas las plazas vacantes. El Gobierno municipal vuelve a incumplir lo acordado en la Directiva 1999/70/CE. Esta directiva tiene por objeto evitar la precarización de la situación de los asalariados y garantizar el derecho a la estabilidad en el empleo, que se concibe como un componente primordial de la protección de los trabajadores. Y por ello, esta norma comunitaria prohíbe el abuso en la contratación temporal sucesiva del personal público, que se produce cuando se destina a empleados públicos temporales a entender necesidades que, de hecho, no son provisionales, esporádicas, puntuales, excepcionales o coyunturales, sino que son ordinarias, estables y permanentes, cubriendo el empleador con personal temporal sus necesidades estructurales en materia de personal, a no disponer suficiente personal fijo o de carrera. Esto lo dice la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de marzo de 2020. El abuso que prohíbe de la Directiva 1999 es un concepto estrictamente comunitario, que opera en el ámbito del derecho de la Unión Europea y con carácter vinculante y homogéneo para todos los Estados miembros. Esta directiva obliga a los Estados miembros a sancionar los abusos que se produzcan en la contratación temporal de un empleado público, sancionando a la administración empleadora y a compensar a los trabajadores del abuso con dos medidas sancionadoras. La primera, la transformación de la relación temporal abusiva en una relación fija equiparable a la del personal fijo, y la segunda, a una indemnización disuasoria y proporcionada a favor de los trabajadores que han sufrido el abuso. Estas medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias se acuerdan para garantizar la protección de los empleados públicos temporales. Hay que resaltar nuevamente que la Directiva Europea 1999/70 es de obligado cumplimiento para cualquier nivel administrativo de cualquiera de los Estados miembros y, por tanto, lo es también para este Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. El Parlamento Europeo, en resolución 2018/2600 de 31 de mayo de 2018 sobre la respuesta a las peticiones sobre la lucha contra la precariedad y el uso abusivo de los contratos de trabajo de duración determinada, en su artículo 19 destaca que la transformación de un contrato de duración determinada en un contrato de duración indefinida para un trabajador que ha sufrido un abuso en relación con contratos de duración determinada en infracción de la Directiva 1999/70 no exime a un Estado miembro de la obligación de sancionar dicho abuso, incluyendo además la posibilidad de que el trabajador afectado obtenga la reparación de los perjuicios sufridos en el pasado. Existen antecedentes de ayuntamientos como puede ser el de Elche, el de Huelva, el de Palma, que ya están aplicando esta normativa europea de obligado cumplimiento para los Estados miembros, haciendo fijos a sus empleados en abuso de temporalidad.
evitando así que las arcas del ayuntamiento sufran un varapalo por posibles futuras indemnizaciones que repercutirían en el bolsillo de los donostiarras, así como el gasto por las costas judiciales, como ya ha ocurrido en los ayuntamientos de Alicante, Almería, Zaragoza, o en la sentencia del Tribunal Supremo que obligó a la Universidad de Málaga a readmitir a un trabajador. También ya hay sentencias como la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que condenó a la universidad donde prestaba servicios a indemnizarle con 120.000 euros o a readmitirlo. Y ocurrirá en todos los ayuntamientos que incumplan la Directiva 1999/70 o la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de marzo. Por todo esto presentamos la siguiente moción. El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián insta al Gobierno municipal a la conversión de los contratos de abuso de temporalidad en contratos fijos en cumplimiento de la Directiva 1999. Mila esker, perdón por el... Eskerrik asko zuri. Eta orain proposamena aurkeztu duen beste taldea Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko, eta lehenik eta behin, referentzia egin nahi dut, etorri diren langileei, a las personas, a las trabajadoras y trabajadores que os habéis movilizado por vuestros derechos, porque hay que movilizarse en estos tiempos para defender los derechos de los trabajadores. Eskerrik asko etortzeagatik. Jorge ha hecho un repaso muy exhaustivo de la situación. A mí sí me gustaría un poco detenerme en la situación en concreto del Ayuntamiento de Donostia, que a fecha de 30 de mayo de 2020 tiene 1/3 de trabajadores temporales. La antigüedad máxima de un trabajador laboral temporal en este ayuntamiento es de 26 años y la de un trabajador funcionario interino es de 19 años. Y además el 68,2% del total de trabajadores temporales están cubriendo plazas vacantes, es decir, plazas que existen pero que no tienen titular en este momento. Y eso significa que gran parte de estos trabajadores temporales no están ejerciendo labores temporales o puntuales, sino que forman parte del trabajo básico y estructural de este ayuntamiento. Además, el abuso de temporalidad también se da en los trabajadores que, no estando cubriendo plazas vacantes, siguen, como ha mencionado el compañero Jorge Mota, siendo renovados año tras año para desempeñar, repito, funciones estructurales y permanentes. Y efectivamente, el Tribunal Europeo en marzo de este año ha emitido una resolución basándose en esa directiva europea a la que hacía mención Jorge, 1999/70, que hay que insistir, es de obligado cumplimiento por todos los niveles de la administración pública. Es decir, esto significa que no hay que esperar, que un nivel administrativo no tiene que esperar a que otro nivel administrativo superior tome una decisión, que ya puede empezar a tomar decisiones. No me voy a referir un poco a las cláusulas que establece esa directiva, a las que se ha referido Jorge, pero sí, que son la transformación de la relación temporal abusiva en una relación fija, equiparable a la del personal fijo, y una indemnización disuasoria y proporcionada a favor de los trabajadores que han sufrido el abuso. También hay una sentencia muy reciente del TJUE que acaba de dictar un auto el 30 de septiembre de 2020, mediante el cual aclara que si la legislación de un Estado miembro, como es el español, no ha fijado una medida sancionadora para acabar con la precarización de los trabajadores del sector público, procede la transformación de la relación temporal abusiva en una relación fija, sin que pueda invocarse por las autoridades nacionales la normativa interna que solo en el sector público prohíbe esta conversión, ya que para que opere una prohibición de este tipo es necesario que la legislación nacional prevea en este sector público, y la legislación española no la prevé, otra medida efectiva para sancionar la utilización abusiva de estos contratos temporales. Como bien señalaba el concejal Jorge Mota, pues desde luego estamos asistiendo a ya
una sentencia que es que incluso hablan de cantidades de 120.000 euros más costas judiciales por cada trabajador y que además, y como ya viene apuntando el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en la modificación del EBEP es previsible que además a estas sentencias se les añadan costes por despido nulo o improcedente y además por daños y perjuicios. Con lo cual, desde luego, si en estos tiempos de crisis el dinero nos sobra, creo que hay que ser buenos gestores y tomar medidas antes de que ocurran este tipo de sentencias. Me gustaría referir a que efectivamente ya hay no solo sentencias, sino declaraciones institucionales y mociones que están promoviéndose en otros ayuntamientos. Por ejemplo, como mencionaba Jorge, en el Ayuntamiento de Alicante y en la Diputación de Almería, el Partido Socialista, en ambos casos, no ha esperado a la negociación en el Gobierno por parte del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, sino que ya está ejerciendo su labor planteando esto mismo que hoy traemos el compañero Jorge y nosotras desde el Carrequín Donostia para debate y esperemos para ponerle solución, porque si no los perjuicios van a ser mucho mayores. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, orain gainontzeko taldeak, talde sozialistak. Bueno, nosotros queríamos comentar el esfuerzo que estamos realizando los concejales o concejalas ahora mismo socialistas, que ha consistido precisamente en tratar de posponer estas dos mociones que ustedes presentan, tanto el Partido Popular como el Carrequín Podemos, de manera de a ver si podíamos consensuar y reformular otra para poder tratarla conjuntamente. Pero esto no ha sido posible y, como ya les confirmamos ayer mismo, pues nosotros no apoyaremos las que presentan ustedes tal y como vienen redactadas. El problema de los perjuicios que genera una larga interinidad puede generar son reconocidos, y la existencia de un marco legal más desarrollado que permita hacer lo que se está proponiendo en estas mociones todavía no está completada, y por lo tanto no se puede hacer lo que ustedes solicitan tal y como lo solicitan. Quedan muchos aspectos interpretables y la tómbola judicial puede generar todavía más desasosiego e incomprensión. Esta semana misma conocíamos una sentencia del Tribunal Supremo de aquí que no era muy favorable para la conquista de la fijeza de los puestos de trabajo que reclaman. Las socialistas donostiarras lo que vamos a hacer es solicitar, por un lado, al Gobierno de España que impulse y aborde en la presente legislatura los cambios necesarios en el Estatuto Básico del Empleado Público para mejorar la regulación del personal interino, para eliminar el abuso en el uso de esta figura, evitar que pueda haber personas que estén durante años y décadas en situaciones de interinidad y contribuir a la reducción de la temporalidad y de la conflictividad, así como fomentando la estabilidad. Y también vamos a solicitar al propio Gobierno vasco para que la mayor brevedad presente un texto legal que ampare los procesos de consolidación del personal interino que todas las administraciones públicas vascas necesitamos, pudiendo ser el texto legal el de la Ley de Empleo Público Vasco, tantas veces pospuesta, o cualquier otro proyecto de ley que permita la realización de las ofertas públicas de empleo previsto desde el año 2017 con inclusión de procesos de consolidación. Y en este camino será en el que nos podamos encontrar. O sea que mucho ánimo a todas y a todos. Eskerrik asko, EH Bildu taldeak. Bueno, tal y como nos indica uno de los carteles que vemos hoy, algo está mal. Y si algo, desde luego, constata estas mociones y la situación que viven los interinos es la importancia de hacer ofertas públicas de empleo de una manera periódica, precisamente para que no se llegue a esta situación. Porque una vez de llegada a esta situación, pues se generan muchas situaciones de indefensión laboral, se generan muchas situaciones de abuso temporal, se generan muchas situaciones de precariedad, de ansiedad, y que entendemos que además pues bueno, no se deben de acumular de ninguna parte, ¿no? El problema ahora es qué hacer ante esto.
¿Qué hacer ante esto? Desde nuestro grupo creo que lo tenemos claro y así lo hicimos ver en comisión. Usten genuen irtenbide bakarra eta eraginkorrena dela benetan aktore guztiekin esertzea eta aztertu zer egin eta guztien artean irtenbide bat adostea. Eta hori usten dugu egin behar dela. Alde batetik, beraiek pairatzen sufritzen dutelako, beraiek nolabait aurreko administrazioak bete behar egin ez duten ope horiek, eta beste aldetik, beraien egoerataz, ez? Baina argi dago guk lan eskaintza publikoaren alde posizionatu gehala beti, eta hortan ere arituko gera hemendik aurrera, ez? Baina argi dago momentu honetan eta ez pilatzeko gehiago eta ez hurrengo urteetan berriro egora hontan ez egoteko lan eskaintza publikoak maiztasunez egin behar direla, ez? Orduan, hemen gaur egun ditugun kontrol mozioak Alderdi Popularrak aurkeztu duen kontrol mozioari abstentzioa emango diogu. Uste dugulako badaudela parte bat arrazoia daukala eta Mota jauna oso ondo esplikatu du, hor badaudela sententzi batzuk alde, baina egia da beste batzuk ere kontra daudela, baina hor uste dugu eutsi egin bertzeiola horri, baina horregatik abstentzioa egingo dugu, Elkarrekin aurkezten duen mozioarekin lehenengoa puntuka eskatzen dugu bozkatzea. Lehenengoari baiezko emango digu, argita garbo, bizkat gure zentzu esplikatzen dugun bidean edo hildoan dijolako, zeren eskatzen du irtenbide bateratu bat aurkitzea guztien artean, eta horregatik baiezko emango diogu, pentsatzen dugu hori dela horrena. Eta bigarrenari ez, zeren usten dugu zuzenean eskaintza operik gabe sartzea lanpostuetara, agian beste bide bat aurkitu behar dela. Gaur egun, aste honetan ere, jaso dugu sindikatu batetik, lab sindikatotik ere, hor badaudela zenbait proposamenak eta badakigu eta horrela eskatu genion zinegotziari, udalak ere sart dezala ez negoziazio baizik eta zerbait plan bereziren bat edo zerbait bilatzeko denon artean adostasunak bilatzeko, ez? Orduan hori da gure postura. Eskerrik asko, talde jeltzaleak. Bueno, pues compartiendo mucho de lo que ha expuesto la portavoz de H. Bildu, en muchos de sus puntos, y yo creo que en toda la línea central, yo creo que estamos muy de acuerdo en mucho de lo que se indica, y no viene tampoco a mal decir que Euskadi a día de hoy no es Estado miembro de la Unión Europea, no es ni siquiera Estado. Si fuera Estado, ojalá, y Estado miembro, pues igual también hubiéramos podido actuar antes y más rápido. Pero dicho esto, a mí me sorprende, y una vez más, señora Marisol, lo ha dicho usted a la mañana, que el Partido Popular y el Elkarrekin Podemos ya no solo voten juntos, sino que hagan ya mociones prácticamente que se pueden intercalar. Y además son los dos agentes que más han provocado llegar a esta situación. No Podemos en este momento en lo que es histórico, pero sí Partido Popular, porque el Partido Popular ha mantenido durante más de 10 años la imposibilidad de que este ayuntamiento pueda convocar los preceptivos procesos selectivos que tanto ahora está exigiendo. Ha sido el Partido Popular el que lo ha mantenido y el que ha abierto un poquito la espita para que podamos hacer una tasa de reposición para aquellos que se jubilan. No podemos hacer procesos selectivos porque nos lo impiden, no porque no queramos, porque nos lo impiden, Y a Podemos decirle que está en el Consejo de Ministros, que plantee allí esta situación, que la plantee allí y que modifique la normativa de la función pública, de acceso a la función pública, porque la situación a día de hoy no es la que han dicho.
A día de hoy, desde el 19 de marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció que la Directiva 1999/70, que tanto se trae a colación, carece de efecto directo y, consecuentemente, no obliga a la no aplicación de la normativa interna. Es decir, a día de hoy, el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Función Pública del País Vasco y la Constitución Española son las que rigen este asunto. Por si esto no fuera claro, el Tribunal Supremo lleva desde el año 2018, tanto en la Sala Contencioso Administrativa como en la Sala de lo Social, estableciendo que no cabe obtener la declaración de fijeza sin atenderse a los principios y procedimientos de acceso a la función pública legalmente establecidos y previstos, que a día de hoy son los que establece esta normativa. Ustedes del Partido Popular y Podemos están haciendo suyos deseos de un grupo de personas que reclaman unos derechos, pero unos derechos que a día de hoy ningún tribunal de última instancia ha otorgado. Ustedes están uniendo a unos intereses legítimos, pero intereses, además intereses personalísimos, de un grupo numeroso, pero también heterogéneo, porque dentro de los interinos, del grupo que denominamos interinos, hay una gran disparidad de situaciones. Pero como la unión hace la fuerza, se nos presentan unidos, para presionar, para forzar. Y eso es algo comprensible en la situación de esos trabajadores, incomprensible en la de los responsables políticos. Es incomprensible en la de los responsables de esta institución. Porque a quienes presentan esta moción habría que preguntarles si de aceptar este pleno la ilegalidad que a día de hoy nos presentan, ¿qué vamos a decir al 70% de los trabajadores de este ayuntamiento que han accedido a la propiedad de sus plazas una vez superadas las pruebas que determina la ley? ¿Que no presionaron suficiente? ¿Que no lo hicieron bien? Y peor aún, ¿qué les vamos a decir a los donostiarras que tienen el derecho constitucionalmente recogido, señores del PP, que tanto hablan de la Constitución, que tienen el derecho constitucional de acceso a la administración pública? ¿Qué les van a decir? ¿Que van a adjudicar unas plazas de funcionario de una manera que hoy no es legal en este ayuntamiento porque les han presionado más, o porque les caen mejor, o porque es más fácil? ¿Qué les van a decir? ¿Dónde queda el principio de igualdad de acceso a la administración pública que, insisto, recoge la Constitución? Señores de Podemos, si de verdad querían, señoras de Podemos, si de verdad querían solucionar este problema, lo que podrían haber hecho dos cosas, junto con el Partido Popular. Una declaración institucional en la cual pedimos a otra institución, en este caso el Gobierno del Estado miembro, el Gobierno del Reino de España, en el que ustedes forman parte, que solucione este problema y busque, incluso podemos introducir los proyectos y procesos, el plan que nos plantea LAB, ¿por qué no? Traemos esa declaración y probablemente tendría nuestro apoyo. Y en última instancia, mucho más fácil. Díganle a sus compañeros ministros y ministras que modifiquen la normativa actual vigente para solucionar la interinidad de larga duración. Izteko txanda, talde popularrak denengo. Eskerrik asko. Primero decir a la compañera Doñique que la sentencia que ha hecho mención no es del Supremo, sino es del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y no tiene nada que ver con el fondo de aquí se debate. Pero entrando en lo que quiero decir, el Gobierno municipal y los grupos de la oposición tenemos la obligación de velar por los intereses de los ciudadanos donostiarras. Esta injusta situación es incompatible con el derecho de la Unión, sobre todo con su Directiva 1999/70, que obliga a los Estados miembros a sancionar estos abusos con la fijeza o indemnización. Indemnizaciones muy importantes, no solo por el montante, sino por el importante número de abusados, cerca de un 40% en este consistorio. Y me pregunto, ¿quién va a pagar todo el coste de los procesos judiciales, de las impugnaciones, de las OPEs, de las indemnizaciones? Señor Viles, señora Duñique, estoy plenamente convencido que ustedes no. Lo pagarán todos los donostiarras de su bolsillo, repercutiendo muy gravemente en las arcas del ayuntamiento, como ya ha ocurrido en otros ayuntamientos. Por tanto, si verdaderamente este Gobierno municipal quiere velar por los intereses de los donostiarras, deberían proceder a la transformación de estos contratos en equiparables a los del personal fijo, una solución sin coste económico para las arcas públicas.
solucionando el problema que ha causado el propio ayuntamiento al no convocar todos los años procesos selectivos, incluyendo todas las plazas vacantes como ordena y manda el artículo 10.4 del EBEP. ¿Y qué es lo que propone el Gobierno municipal? Exponer a todos estos trabajadores a unas OPEs de libre concurrencia, cuando todos ya han pasado uno o varios procesos selectivos para acceder a la administración pública, demostrando sobradamente mérito, capacidad, igualdad, concurrencia y publicidad. Pretenden dejar en la calle a muchas trabajadoras, 70% son mujeres y trabajadores con familia, al borde de la exclusión social en un mercado laboral donde la edad es una barrera casi insalvable. Trabajadores que han dado todos los mejores años laborales al servicio de este ayuntamiento, perdiendo años y años de experiencia en detrimento del buen funcionamiento del consistorio. Además, la sentencia del 19 de marzo de 2020 deja claro que no se puede convocar procesos selectivos para el personal en abuso. Señor Viles, no obvie las sentencias que han salido favorables a estos trabajadores, especialmente las últimas del Tribunal Supremo de fecha 9 de junio del 2020 y 23 de septiembre del 2020. Es curioso... Señor Mota. Es curioso, Barkatu, es curioso que dijera que no iba a saltarse la ley cuando no ha cumplido usted con el EBE ni con la sentencia europea de 19 de marzo. Señora Duñi, que estos trabajadores no solicitan convertirse en funcionarios, sino solicitan la fijeza de su puesto de trabajo. Esta petición no es cometer un delito, como ya me manifestó en la comisión de 19. Lo legal es no cumplir con el EBE ni con la sentencia europea. Decir al Grupo Socialista, por si sirve para que se posicione a favor de esta moción, que sus iguales en la Diputación de Almería han promovido una moción aprobada por unanimidad para solucionar este problema. Mil disculpas otra vez por haberme pasado, perdón. Un 50%. Elkarrekin Donostiak izteko txanda. Bai, bueno, pues desde luego que nosotras estamos dispuestas a juntarnos con quien haga falta, repito, para defender los derechos laborales de los trabajadores, con quien haga falta. Eso para empezar. Punto número 2, efectivamente, sí hubo una propuesta para que retiráramos estas mociones y para acordar en otro sentido. Pero nosotras lo que traemos aquí hoy, quiero que quede claro, es precisamente el fruto de las conversaciones que hemos tenido con los trabajadores de este ayuntamiento. Y son ellas y ellos los que nos han pedido que traigamos esto. Con lo cual, yo respeto 100% la palabra dada. Por cierto, muchos de los trabajadores en esta situación de abuso de temporalidad son mujeres mayores de 45 años. Con lo cual, hay que añadir ese dato, porque van a quedar en una situación muy complicada. Señor Viles, vamos a ver, sí, nosotras le transmitiremos al Gobierno o a nuestras compañeras que están en el Consejo de Ministros lo que haga falta. Lo que usted se olvida de mencionar es que nos lo pide a nosotras, pero no se lo pide al Partido Socialista, que son sus compañeros los que ostentan los ministerios que tienen competencia en esta materia. Solo nos lo dice a nosotras, curiosamente. También le voy a decir otra cosa. Yo también le voy a decir que traslade a sus compañeros del PNV que operan en Madrid que dejen de presentar enmiendas a la modificación del EBEP contrarias a la estabilización y a solucionar esta situación. También se lo voy a pedir yo. Y por último, hoy, bueno, noticias de Guipúzcoa. José Manuel Echaniz Macazaga, antiguo director de Sanidad del Ayuntamiento, hace referencia a este hecho. Y habla de que, bueno, mucha dirección jurídica, muy bien, dando a entender a los ignorantes que domina y le importa el asunto, pero a la mayoría nos da a entender que no piensa mover un dedo. Dentro de unos meses, dice él, cuando vengan mal dadas, tampoco pasará nada. Pues hoy van a votar para que efectivamente no ocurra nada y estos trabajadores se queden en esta situación una vez más. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozketetara pasatuko gera, bi mozio dira eta bigarrenak bi puntu dauzka. Denengo talde popularrarena bozkatuko dugu, puntu bakarra dauka, horren aldeko botuak. Talde popularrak, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, Sozialista Jeltzaleak, abstentzioa, EH Bildu. Eta orain Elkarrekin Donostiaren lehenengo puntua, aldeko botuak,
EH Bildu, talde popularra, Elkarrekin Donostia, kontrakoak, talde sozialista, talde jeltzalea, ez da onartzen, bigarren puntuari aldeko botoak, Elkarrekin Donostiak, talde popularrak, kontrako botoak, gainontzeko hiru taldeak. Beraz, ez da onartzen ere beste mozio hau, ez dago boto azalpen txandarik, eta ordu biak eta 20 diran honetan, 3:30 jarraituko dugu. Ados? 3:30 hemen gera. 3:30, bai.
Hurrengo kontrol mozioarekin batera dijoa 6. eta 20. 6. kontrol mozioa, ekialdeko barrutiaren funtzionamendu arazotsuari buruz Zigor Etxaburu Orbizu aurkeztua, eta 20. ekialdeko barrutiari buruz Marta Ugalde Paño Elkarrekin Donostia Udaltaldeko zinegotziak aurkeztua. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, ekialdeko barrutiaren funtzionamendu arazotsuari buruzkoa. Elkarrekin Donostia. Bai, den txanda EH Bildu taldeari dagokio. Bai, arratsaldean guztiei. 2015ko martxoan eman zitzaion behin betiko onarpena ekialdeko Donostiako barrutien organo araudiari, eta 3 urte geroago osatu zen ekialdeko barrutiko udal batzordeko kideen izendapena. Lehen aurrekontua ordea ekialdeko barrutiak 2019an izan zuen, eta aurrekontu hori etzen osorik erabili, hainbat disfuntzio gertatu zirelako bere funtzionamenduan. Tartean, egitura zentralak oztopo bilakatu zirelako proiektuen gauzapenean. Erabili gabeko diru sailak 2020ko aurrekontuan sartu ziren, eta 2020ko aurrekontua, aurtengoa, zehazteko 10 ekimen hautatu zituen ekialdeko barrutiko batzordeak. Orain, urrian gauden honetan, 2020ko diru horiek erabili gabe daude. Eta diru sail horiek geldirik daude baita 2019tik etorri zirenak ere. Honetan ere, kasu honetan ere, organo zentralek hartu dituzten erabakiak medio. Organo zentralek hartu dituzten erabakiak ez direnak ekialdeko barrutiko udal batzordearekin kontrastatu edo partekatu. Goratu behar da ere, alarma egoera, lehenengo alarma egoerak iraun zuen bitartean, ekialdeko barrutiko batzordeak ez zuela jarduerarik izan. Ez zitzaiola eman behintzat, ez zitzaion informaziorik helarazi, eta ez zitzaion konsultarik egin bere barrutiko herritarrak pairatzen ari ziren egoeraren inguruan. Egoera honen aurrean, barrutiko elkarteek beren ezinegona azaldu izan dute, behin baino gehiagotan, publikoki. Eta azkeneko aldiz bilera bat deitu zuten eta bertara gonbidatu zituzten alkatea eta ogasuneko zinegotziak gertatzen ari diren disfuntzioen inguruan azalpenak ematera. Alkateak, berak aitortu du, udala ez dagoela prestatuta, behar bezala funtzionatzeko, modu deszentralizatuan funtzionatzeko, eta agindu du zeharkako zerbitzuen koordinatzailea horretara jarriko dugula, irtenbideren bat emate aldera. Ogasuneko zinegotziak bere aldetik, proiektuak, inbertsio proiektuak, birplanifikatzeko asmoa azaldu du. Baina ez du zehaztu nola ingo duen, zenbat izango den, zenbat diru, guztia ala zati bat, eta noiz izango den. Horregatik, EH Bilduk kezkaz bizi du ekialdeko barrutiaren jarduerak erakutsi dituen gabeziak eta bere funtzionamenduak dituen mugak. Denbora honetan, iaztik hasita, hainbat aldiz interpelatu dugu gobernua, eta hainbat aldiz arreta deitu dugu gertatzen ari ziren gabezien inguruan. Ez dugu aski erantzunik jaso, baina ikusten da errotik aldatu behar dela egoera, hain zuzen ere,
barrutia ari dalako funtzionamendu desegoki bat izaten. Eta errotik aldatu behar da egoera eraginkorra izan dadin, barrutiko batzordeak hartutako erabakien ezarpen eraginkorra eta udal egitura horiek osatzen duten kideei errespetua adierazteko. Ekialdeko barrutiaren jarduerak gabezi argiak erakutsi ditu eta horiek zuzentzeko neurri zuzentzaileak behar ditu. Horregatik, aurkeztu dugu gaurko kontrol mozioa, eskatu udal gobernuari esku hartzeko, irtenbidea emateko, eta bide horretan plan bat zehazteko, edo presentatzeko, zehaztuko dituna ze arazo izaten ari den ekialdeko barrutia eta ze irtenbide behar dituen. Era berean, eskatzen diogu udal gobernuari blindatu dezala 2020ko aurrekontua, barnean iaztik datozen partidak jasota, eta murriztu behar badu aurrekontua, barrutiko kideek eskatu bezala, ez dezala murriztu beste sail batzuetan, ikuspegi sozialeko beste sailetan murriztu duena baino gehiago. Eskerrik asko, jarraian Elkarrekin Donostiak dauka hitza. Bai. Arratsaldeon, guztioi. Bueno, comentar que el Ayuntamiento consideramos que siguen sin asumir la realidad de este instrumento de participación ciudadana y en base a ello llevamos una interpelación y en la comisión el concejal delegado de Hacienda pues lo que realmente explicó en la comisión pues atendió a los problemas económicos, a la supuesta falta de fondos económicos y no la cuestión principal, que es la de respetar las decisiones de la Junta de Distrito. Consideramos que la COVID-19 no puede ser excusa para bloquear todas las iniciativas de la Junta. Reconocemos que pudiera darse una reducción presupuestaria sobre el 2,5% del presupuesto general y conocemos de sobra el gran problema colateral de la pandemia en cuanto a la economía se refiere, pero suspender y bloquear las decisiones de la Junta del Distrito lo consideramos como una decisión que de ninguna manera se puede aceptar. Por tanto, esa decisión no ha sido informada por los cauces adecuados ni consensuada y, por tanto, ha quedado patente una vez más una falta de transparencia. La paralización de las iniciativas propuestas por la Junta del Distrito viene a demostrar que este Gobierno municipal no se toma en serio las políticas de proximidad de los barrios. Y ya llueve sobre mojado, pues son 2 años de ninguneo que ha provocado un desgaste entre la Junta y el consistorio que ha desembocado en un deterioro de la confianza. Desde nuestro grupo municipal estamos dibujando la ciudad de otra manera y por ello, para la gestión de los barrios, proponemos buscar una descentralización progresiva de los distritos que entendemos que es la mejor manera de desarrollar políticas de proximidad. Los beneficios que tendría la descentralización del distrito, como todo el mundo sabe, sería el fortalecimiento de la relación con el ciudadano, que el mismo centralismo municipal no es capaz de lograr. Un centralismo que en Donostia ha sido sinónimo de progresivo abandono de los barrios por la carencia de empatía con sus ciudadanos. Y es que el consenso de los grupos de la oposición es unánime respecto a la inacción del Gobierno municipal en esta materia. Los grupos de la oposición se han posicionado a favor de dar más autonomía a la decisión, más autonomía de decisión a la Junta del Distrito. El problema generado está en este momento en el punto de mira de la ciudadanía, aunque este grupo municipal lo viene destacando desde hace tiempo. Y efectivamente la Junta lleva 2 años ninguneada, incluso algún técnico del Ayuntamiento desconocía qué era el distrito. El sentir de las asociaciones vecinales es que la Administración municipal no ha estado a la altura de las circunstancias. Pero el problema de fondo que venimos comentando es de otro calado. La desconfianza que genera el sistema impuesto hace que los consensos sean dificultosos, ya que este Gobierno municipal realmente no cree en la autonomía de la Junta. ¿Acaso, como he señalado anteriormente, la COVID es la excusa para no asumir responsabilidades políticas? La burocracia actual que supone la gestión del distrito es algo que este ayuntamiento no puede permitirse, ya que paulatinamente se aleja de los barrios. Y esa desafección trae consecuencias negativas para toda la ciudadanía. Por tanto, consideramos que una relación cercana, estrecha y que una lazos entre el ayuntamiento y los vecinos es más necesaria que nunca. Y es que la raíz de esta desconfianza de la Junta del Distrito gira en torno a las competencias de carácter centralista de este ayuntamiento. Unas competencias basadas en la falta de coordinación entre los diferentes barrios, falta de fomento del asociacionismo vecinal, falta de información sobre los servicios prestados y sobre las necesidades reales de los ciudadanos.
Por tanto, consideramos que haría falta replantearse la organización de la política municipal, de sus competencias y de los presupuestos. La descentralización del distrito facilitaría la garantía de los intereses sociales de sus vecinos, ya que alcanzarían reformas más allá de las implementadas por los órganos centrales de la Administración y más inmediatas y eficientes. Por ello, desde nuestro grupo municipal también consideramos claro que es un objetivo que no hay que dejar de lado y que en este momento de situación de COVID el Distrito Este debe estar dentro de las prioridades del Gobierno municipal, puesto que en momentos complicados es cuando realmente se demuestran las intenciones de este Gobierno. Y por ello, además consideramos que también habría que dar pues, la dotación presupuestaria que se tiene para el Distrito Este, pues consideramos que debería de tenerse en cuenta, debería valorarse, debería llevarse a cabo y aplicar realmente una política participativa de todos en los barrios de Donosti. Y por ello pedimos que el Pleno del Ayuntamiento de Donostia insta al Gobierno municipal a que desbloquee las iniciativas aprobadas por la Junta del Distrito Este recogidas en el presupuesto 2019-2020 y que el Pleno del Ayuntamiento de Donostia insta al Gobierno municipal a implementar más competencias a la Junta del Distrito Este de cara a que su descentralización se efectúe de manera progresiva y efectiva. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak. Sí, eskerrik asko, alkate jauna. El problema del Distrito Este, desde mi punto de vista, es que nadie se cree el Distrito Este. Por un lado está el equipo de gobierno que pues no le da la capacidad ejecutiva que necesita el Distrito Este para efectivamente poder firmar, poder comprar, poder contratar. Pero no se la da porque tampoco tiene mucho sentido dársela. ¿Qué vas a crear? ¿Una estructura administrativa nueva para el Distrito Este? ¿A quién va a estar sometida? ¿A la intervención del ayuntamiento? ¿Vas a tener que contratar funcionarios? ¿Vas a tener que...? Claro, es que no sé si tiene mucho sentido. En otras ciudades quizás sí lo tenga y la tienen esa estructura. Pero claro, es que hay distritos de otras ciudades que son 1/10 toda la ciudad de San Sebastián. Entonces quizás sí que es sensato, útil, en ciudades mucho más grandes, gestionar descentralizadamente a través de distritos. No sé, todavía no... Claro, viendo cómo funciona el Distrito Este y que realmente a lo que nos dedicamos es a discutir cómo discutir, porque no nos dedicamos a otra cosa, discutimos cómo discutir. Eso es lo que hacemos en el Distrito Este. No se ha llegado prácticamente a ningún compromiso, y los pocos compromisos que se han llegado, el ayuntamiento se niega a hacer frente a ellos. Entonces, no sé cuál es el futuro del Distrito Este. Si sigue funcionando como hasta ahora, auguro un futuro muy negro. Pero por otro lado también están los grupos de la oposición, que utilizan desde mi punto de vista las asociaciones vecinales que están hiperpolitizadas para establecer su propia agenda, para intentar fomentar su propia agenda política. Entonces, yo creo que hay una actitud muy irresponsable por parte tanto del gobierno como de algunos grupos, bueno, de H. Bildu y de Podemos en cuanto a la gestión del Distrito Este. Entonces, las cosas tienen que cambiar, efectivamente, tienen que cambiar porque si no, no va a tener ningún sentido la gestión descentralizada en distritos. Esto no quiere decir que haya barrios de la ciudad que estén absolutamente olvidados por este gobierno. Esto es evidente. ¿Es necesario la creación de estructuras administrativas suplementarias para hacer frente a esos problemas de los barrios? Yo creo que no. Yo creo que deberíamos ser lo suficientemente eficaces, eficientes y responsables como para poder dar respuesta a los problemas claros y evidentes que tienen los barrios de la ciudad, muchos de los barrios de nuestra ciudad, y que el ayuntamiento de un tiempo a esta parte ya lleva muchos años relegando al olvido. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, jeltzadeak bai. Bai, voy a empezar por el final, porque creo que hay algunas acusaciones que no se deberían de hacer, por lo menos por parte de un miembro del gobierno, por cierto, de la Junta del Distrito. Cuando habla de que las asociaciones están politizadas o dejan de estar politizadas, las asociaciones que están en el distrito son las que han sido elegidas por el movimiento asociativo vecinal y el movimiento asociativo sectorial del distrito. Entonces son las que son. Y creo que hay que poner en valor también en ese sentido su trabajo. Y luego, a lo largo del pleno de hoy, me sorprende mucho la postura del Partido Popular. La verdad que me tiene perdido,
Porque si en este ayuntamiento alguien ha defendido a capa y espada la creación de un distrito, no de uno, de 4, es el Partido Popular. Pero bueno, no es el primer punto a lo largo del pleno de hoy que oímos diferentes criterios. Nosotros no vamos a justificar este cambio de opinión, pero alguien tendrá que aclarar algo. En cuanto a la exposición, que me parece que es lo fundamental de la materia, que ha hecho el señor Etxeburua, hombre, comparto muchas cuestiones de las que ha señalado, pero hay algunas que permítame que también las incorpore yo, porque creo que ganan en exactitud. No sé si estará de acuerdo conmigo, pero quiero recordarle también que en mayo del 2019, la Junta del Distrito, de la que formamos parte unos cuantos concejales de aquí, entre otros, fue cuando decidimos cuáles iban a ser los proyectos que en el 2019 se iban a llevar adelante. Lo hicimos en mayo del 2019, cuando el presupuesto municipal, con el resto de las inversiones en esta ciudad, fue aprobado en diciembre del 18. Ahí teníamos ya un hándicap de 5 meses en el desarrollo de esos proyectos. Posteriormente, hacia el 28 de mayo, la Junta del Distrito, le quiero recordar que quedó en funciones porque había unas elecciones a Junta. Ahí hubo un impasse, eso conllevó unas elecciones entre diferentes miembros de Junta, en el que hubo cambios de presidente, de vicepresidente, de grupos políticos, de asociaciones vecinales, de asociaciones sectoriales. Eso llevó una parálisis de la Junta y eso nos llevó a establecer la nueva Junta en noviembre del año 2019, un poco más de un mes antes de finalizar el año 2019. Creo que son cuestiones importantes también aportar en el devenir de cuál ha sido el funcionamiento del distrito hasta este momento, ¿no? Yo, a la hora de presentar la situación que se da en este momento, comparto la dificultad que tenemos y no la escondo, porque creo que además sería un error esconderla, porque creo que es el primer paso que hay que dar para tratar de solucionar el problema. Tenemos una organización municipal de la que todos formamos parte que no ha trabajado nunca con una junta de distrito y la tenemos que dinamizar y tenemos que hacer que aprendamos todos a trabajar con una junta de distrito y que aprenda una junta de distrito a trabajar con la administración municipal. Y ese es el gran reto, ¿no? Y ese es un poco lo que se recoge en el punto 1 de la moción y eso es en lo que estamos trabajando, precisamente en lo que estamos trabajando. También alguna aportación importante. Claro, a partir de marzo del año 2020, el contexto cambia radicalmente con la situación sanitaria. Me dice que no se había celebrado ninguna junta de distrito. Le quiero recordar que la primera junta de distrito se celebró antes que el primer pleno en este ayuntamiento. Entre otras cuestiones, se celebró antes la junta de distrito que el propio pleno del ayuntamiento, cuando la situación lo permitió. Reconociendo toda la complejidad y toda la dificultad que hay, que no solamente es por la situación sanitaria, para sacar adelante las cuestiones del distrito. Y en este momento, pues estamos, como todos sabemos, y como lo hemos tratado a lo largo de la mañana, estamos en una situación en la que el presupuesto municipal no se cumple, los ingresos no se cumplen, y el trato que se está dando a la Junta de Distrito es el mismo que a las inversiones del resto de la ciudad, ni más ni menos, y como miembros de la Junta de Distrito y desde luego en mi persona como presidente, lo que exigiremos y pediremos es que el trato sea exactamente el mismo que al resto de la ciudad. Pero claro, en el segundo punto del orden del día, del orden del día de la moción, lo que se pide es, se insta al gobierno municipal a que en un principio de equidad, no entendemos usted y yo la equidad de la misma manera, no se toquen el presupuesto del distrito y los recortes que haya que hacerlo en el resto de los presupuestos de las inversiones del resto de la ciudad. Y en caso de hacerlo, que el recorte que se vaya a llevar adelante en el presupuesto del distrito se vea reducido como máximo en su porcentaje en el mismo nivel que la partida de ámbito social que menos haya recortado. Yo le acabo de preguntar a la mañana a la concejala de Servicios Sociales cuál es la partida que menos se ha recortado y, hombre, en Servicios Sociales no es que se haya recortado, es que las partidas han aumentado. Este ayuntamiento, al margen del distrito, está trabajando como ayuntamiento y como tenemos la obligación de trabajar en el ámbito de toda la zona este de la ciudad, con un montón de proyectos. En este momento se están llevando una parte importante de las inversiones que están en marcha y a lo largo de esta mañana se han dicho unos cuantos de ellos. Entonces, en ese sentido vamos a votar que no. Y en cuanto al Elkarrekin Podemos, es que no tenemos la misma visión. Usted me habla de descentralizar, pero es que nosotros no hemos generado una junta de distrito para tener un órgano de descentralización. Nosotros no estamos transfiriendo funciones de un órgano municipal a otro órgano. Estamos hablando dentro de la misma casa. La junta de distrito es una parte de la ciudad. Lo que estamos haciendo es transfiriendo una serie de posibilidades y eso no tiene nada que ver
con la descentralización del distrito, sino con la desconcentración de lo que es el ámbito municipal y la aproximación de los servicios municipales a los ciudadanos. Quedando mucho por hacer y reconociendo, quiero terminar reconociendo la dificultad que tenemos por delante, que no es pequeña. Eskerrik asko, orain izteko txandak, denengo EH Bildu taldeak. Bai, eskerrik asko. Bueno, azteko esan Elkarrekin Donostiaren mozioari, baiezko emango diogula, jakina. PP alderdiari nik errespetu askatuko diot, ekialdeko, barrutiko eta oro har Donostiako elkarte eta asoziazioen inguruan, jendeak bere borondatea eta bere lana eskaintzen du herritar guztion mesedetan, eta hemen bota dituzun hitzak ez dituzte batere errespetua adierazten dutenik haiekiko. Eta ja gobernuari erantzunez, ni geratzen naiz aipatu duzun azken horrekin, Ibabe jauna, gaina lehendakaria zara barrutian. Tratua berdina izan behar dula gainerako hiriaren gainerako parteekiko. Ez zait iruditzen. Eta lehengoan alkateak ere esantzun berdina hiriaren egoeraren eztabaidan. Ez zuela desberdin jokatuko ekialdean. Hain zuzen hori eskatzen ari gara, desberdin jokatzea herritarren, okerren dauden herritarren mesedetan. Ari gara eskatzen blindatzea aurrekontua. Ari gara eskatzen atentzio handiagoa jartzea. Horretarako proposatu genuen duela urte asko 2005-etik barruti bat abian jartzea ekialdean elkarteetako eragileok. Zor historiko bat daukalako Donostiak ekialdeko auzoetako herritarrekin. Garelako auzotar eta herritar apalenak, prekarizatuenak, eta behar degulako laguntza gehiago, behar dugu atentzio handiagoa. Eta ekialdeko barrutia tresna bat da, horretan lagundu behar duena. EH Bildu hortan egongo da. Eta guk eskatzen duguna da, arreta hori eta atentzio hori, bestei baino gehiago ematea, orekatzeko gaur egun dauden desberdinkeriak. Eskerrik asko, izteko txanda, Elkarrekin Donostia. Eskerrik asko. Bueno, comenzando con, tengo que rectificar por un párrafo que he dicho que es que el consenso de los grupos de la oposición es unánime respecto a la inacción del gobierno. Bueno, quizás el Grupo Popular ahora mismo, a mí me ha sorprendido también el cambio de criterio que ahora mismo manifiestan. Incluso hace poquitos días en medios se decía que era el grupo PP el que más interés tenía en que este distrito siguiera y se mantuviera y echara a andar, y quizás en este momento las prioridades son realmente las prioridades del Partido Popular ahora mismo están cambiando, y ahora mismo le parece que, como es algo que no funciona, pues que para qué seguir mareando la perdiz y para qué seguir peleando, pero no vemos ninguna actitud proactiva para llegar a darle vueltas a esto para que esto funcione. Y luego, por otro lado, con respecto a lo que ha comentado Martín Ibabe, el presidente de la Junta, yo sigo pensando que no se quiere atajar el problema. O sea, estamos aquí dando vueltas, estamos poniendo EH Bildu y también nuestro grupo municipal de manifiesto la gran desconfianza que la Junta está sintiendo, que se están sintiendo ninguneados, que en el propio ayuntamiento no hay un respeto ni se asume el distrito este. Creo que es un momento de que ya el diagnóstico ya está hecho, y quizás estamos esperando que se dé la vuelta a todo esto. Y es verdad que si estamos en una situación diferente de COVID-19, entendemos, y creo que todos los miembros y las asociaciones consideran que es un momento complicado, pero parece que siempre el distrito este es el último, ¿no? El último de la fila, o al que realmente se le deja, pues bueno, ya veremos, ¿no? Porque es más, ya sabemos perfectamente que en un momento dado este ayuntamiento dijo que iban a suspender los presupuestos participativos y que todas las partidas estaban suspendidas. Hablemos claro, sinceramente, hablemos claro, y digamos si este gobierno municipal tiene entre sus prioridades este distrito este y darle el valor y el sentido que los barrios necesitan. Eskerrik asko. Bai, zuri, bozkatu egingo ditugu bi mozioak, denengo 6. EH Bildu. Barkatu, alkalde.
Me gustaría solicitar la votación por puntos. Si no, ¿de ambas? Las dos. Pero, no, la de Podemos. ¿La de? La de Podemos. Elkarrekin Podemos. Vale. La otra no es necesario, ¿no? No. Bueno, orduan denengo EH Bildurena bozkatuko genuke. Horren aldeko botuak. Talde Popularrak, Elkarrekin Donostiak EH Bilduk, kontrakoak. Talde Sozialistak, Jeltzaleak ez da onartzen. Eta orain, Elkarrekin taldearen mozioa, puntuz puntu. Lehenengo puntuari aldeko botuak, Talde Popularrak, EH Bilduk, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, beste bi taldeak, ez da onartzen, eta bigarren puntuari aldeko botuak, EH Bildu, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, beste hiru taldeak, puntu hau ere ez da onartzen, beraz, moziorik ez da onartzen. Eta Talde Sozialistak boto azalpen txanda eskatzen du. Bai, quisiera explicar por qué hemos votado en contra. Y hemos votado en contra porque no es verdad que Alza sea el último de la fila en este municipio. No lo es. La mayor inversión que estamos haciendo este ayuntamiento en esta legislatura está en Alza. Está en el Polideportivo de Alza, la mayor. Y la única que no se ha parado. La única. De las únicas que no se han parado. La mayor. Las mayores ayudas, tanto del primer plan de reactivación económica del empleo al pequeño comercio y a la hostelería, la primera edición y la segunda, tienen partidas específicas mayores para el distrito de Alza, también por ser mujer, pero sobre todo para el distrito de Alza, porque somos conscientes de que tienen los índices sociales y de paro de los peores de la ciudad. O sea que no es verdad que tenemos a Alza olvidada, no lo es, y por eso hemos votado en contra. Eskerrik asko, orain bai, hurrengo puntura pasatzen gera. Zazpigarren kontrol mozioa, EH Bildu udaltaldeko zinegotzi Ricardo Burutan Ferrek Bildu taldeak aurkeztua, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren 281/2019 epaia belartzan utzitako lurra kentzeari buruzkoa, betetzeko udal utzikeriari buruzkoa. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre la desidia municipal en el cumplimiento de la sentencia 291/2019 del TSJPV refería a la retirada de tierras depositadas en Belartza. Eskerrik asko. Pues nos vemos en la obligación de hablar nuevamente sobre el cumplimiento, el no cumplimiento, mejor dicho, de una sentencia del TSJ, la 291/2019. Y vamos a empezar a explicar, a contextualizarlo, porque a pesar de que a la mañana por distintos representantes del gobierno municipal se menospreciaba el número de seguidores que estaba habiendo sobre esta sesión plenaria, incluso les hacía determinada gracia, pues a nosotros nos parece importante y nos merecen un respeto absolutamente todas y cada uno de ellos. Y precisamente por eso vamos a explicar efectivamente lo que está pasando con este expediente. Hubo una autorización dada por el ayuntamiento, una licencia para un vertido de tierras, que fue recurrida a los tribunales y ganada en el TSJ por quienes recurrieron, por la asociación Arizalde, en la que se ordenaba, se declaraba que era nula de pleno derecho la licencia, la autorización de vertidos otorgada por el ayuntamiento, emanada por el ayuntamiento, y se acordaba la restitución del terreno a su estado anterior. Bien, ha pasado más de un año desde la resolución de esta sentencia y desde que la misma adquirió firmeza. Por ello, el 25 de junio de 2020 trajimos una moción a este pleno de este ayuntamiento en la que, entre otras cosas, lo que pedíamos es que se acordara sin dilaciones, previa a la tramitación legal correspondiente, el procedimiento de ejecución. Y fue adoptada ejecución subsidiaria y fue aceptada por unanimidad, es decir, todos y todas las presentes votamos a favor de la misma. Pero la delegada de Urbanismo Sostenible, llamado delegado de Urbanismo Sostenible, ha tardado nada menos que 77 días desde dicho acuerdo en efectivamente firmar, en simplemente hacer un escrito, una hoja en la que pone en marcha la ejecución subsidiaria, o dice, mejor dicho, que pone en marcha la ejecución subsidiaria. Y precisamente por eso nos vimos en la obligación de presentar una interpelación en la que, entre otras cosas, le explicábamos y le preguntábamos sobre las razones por las que se había tardado 77 días en firmar este inicio del procedimiento,
sobre si consideraba que esto era una actuación sin dilaciones, sobre qué pasos más habían dado desde esa fecha, desde esa firma. Y igualmente le interpelábamos sobre si la falta del debido impulso municipal para el cumplimiento de la mencionada sentencia guardaba alguna relación con la reciente presentación de una modificación del plan parcial, ya que en distintas ocasiones por parte de responsables municipales se ha hablado que efectivamente quizás no se terminará cumpliendo lo que decía la sentencia. Y como esto nos parecía suficientemente grave, interpelamos a la concejala delegada. Desgraciadamente no obtuvimos demasiada respuesta al respecto y de la mayoría de las cuestiones que preguntábamos no tuvimos ninguna respuesta, algo que estamos desgraciadamente habituados en las comisiones informativas cuando por parte de este gobierno municipal se decide rehuir contestar a las preguntas que se les preguntan por parte de los grupos de la oposición ejerciendo su legítima función de control. Y por eso lo que traemos hoy al Pleno es lo siguiente. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia insta al Gobierno Municipal a cumplir el contenido de la moción de 25 de junio de 2020. Igual ahora nos descubren y el Gobierno Municipal se declara insumiso al cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, mancillando el término insumisión, pero entendemos que efectivamente tendrá que cumplir, puesto que lo que está pretendiendo es ni más ni menos que restituir la legalidad urbanística. Y ustedes que suelen decir que son de orden, pues me imagino que les importará y les ocupará precisamente esto de cumplir las normas, en este caso de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia con respecto precisamente a la intervención en un área del término municipal. Y en segundo lugar, insta al Gobierno Municipal a que acuerde sin dilaciones cuantos actos administrativos resulten pertinentes para cumplir con dicho objetivo, así como que dé cumplida información de los mismos. Es verdad que, visto los precedentes, esto de que volvamos a poner sin dilaciones nos preocupa un poco, porque seguramente las interpretaciones que ustedes hacen del término sin dilaciones y la que hacemos nosotros y la que seguramente hará el común de los mortales seguramente diferirán bastante, pero en cualquier caso insistimos y entendemos que efectivamente deben actuar sin dilaciones y por tanto deberán votar a favor de la presente moción de control. Gracias. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. En mayo de 2016, el entonces concejal delegado de urbanismo concedió una licencia para la ejecución de un relleno provisional en el ámbito de Belartza 2. Ante esa concesión, Aritzalde y la plataforma Belartza 2 Gelditu interpusieron un recurso de reposición al considerar que la licencia provisional otorgada se había concedido al margen de lo establecido en la legislación urbanística. La sentencia 291-2019 del Superior de Justicia declaró la disconformidad a derecho de las resoluciones recurridas, dejándolas sin efecto. Ante la falta de implicación del Gobierno municipal, desde Elkarrekin Donostia y EH Bildu presentamos de forma conjunta en el mes de junio una moción que, como señalaba el concejal de EH Bildu, fue aprobada por unanimidad, en la que le instábamos al Gobierno municipal a que, ante el incumplimiento reiterado de las órdenes emanadas desde el Ayuntamiento para la retirada de tierras y la restitución del ámbito a su estado anterior, así como del contenido de la sentencia que había señalado anteriormente, acordaran sin dilación el procedimiento de ejecución subsidiaria correspondiente. Ante la falta de compromiso por parte del Gobierno municipal en la recuperación ambiental de este ámbito, es llamativo que de forma reiterada tengamos que insistir en el cumplimiento de una sentencia que hace más de un año determinó la responsabilidad de este Gobierno, otorgando una licencia contraria a la ley y que ha llevado a la destrucción del entorno por el depósito en un entorno que quiero recordar que es un entorno protegido. Y fíjense que pasa el tiempo y yo quiero recordar las declaraciones que hacía en septiembre del año pasado en relación a este asunto la concejala delegada de Urbanismo Sostenible. Señalaba entonces que seguían poniendo multas coercitivas a los promotores y valorando la ejecución subsidiaria, pero entendía que iba a haber un entendimiento. Y habrá que ver, y decía, habrá que ver que el marco medioambiental adecuado en la retirada, porque ellos, en alusión a los propietarios, podrían pedir ahora una licencia para ejecutar el proyecto vigente en el planeamiento y sería un despropósito por nuestra parte, por parte del Gobierno municipal, empezar a sacar las piedras con los 5.000 camiones necesarios para luego volver a llevarlas. Hoy hay un nuevo proyecto presentado para tramitar el plan parcial por parte de la propiedad, una propiedad que, no olvidemos, ha ignorado los requerimientos de este ayuntamiento para restablecer el ámbito a su estado original, retirando los vertidos, y nos preguntamos por qué dilatar en el tiempo la ejecución de la sentencia, pudiendo incluso incurrir en costes por su incumplimiento. ¿A qué responde? ¿Pretenden con el nuevo plan parcial hacer la vista gorda y no sacar las piedras de allí? Una y otra vez tenemos que volver a recordar que el plan parcial de Belartza 2 indicaba que el balance de tierras debía de ser neutro, por tanto, en ningún caso debía de recibir ningún aporte de material externo. Y la memoria del proyecto de edificación en Belartza Cantera indicaba que las tierras se verterían a vertedero y no a Belartza 2.
Retrasarse en el tiempo en la retirada de estos materiales no hace más que fomentar la destrucción de un ámbito protegido que se ha convertido en un vertedero ilegal. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak. Arratsaldeon, alkate jauna. Nos tenemos que retrotraer al 16 de mayo de 2016, cuando el concejal delegado de Urbanismo concedió la licencia a la empresa Valeriano Urruticoechea SL para la ejecución de un relleno provisional en Belartza 2. En dicha licencia se indicaba que se trataba de un relleno provisional teniendo que restituir la zona a su estado original en el plazo de 20 meses desde su concesión. Es decir, en enero de 2018 todo tenía que estar en su estado original. Pues nada más lejos de la realidad ante el incumplimiento por parte de la empresa del plazo de estos 20 meses otorgados en la licencia provisional para la retirada de los materiales. El ayuntamiento se vio obligado a imponer las 10 multas coercitivas que le permite la Ley 2/2006 de Suelos y Urbanismo. Asimismo, no tenemos que olvidar que hace más de un año el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en sentencia 291/2019, anuló la licencia concedida por este ayuntamiento a la empresa Valeriano Urruticoechea, obligándole a la retirada de los materiales y a la restitución a su estado original. Las sentencias podrán gustar más o menos, pero lo que está claro que se dictan para que se cumplan. Este ninguneo por parte de la reiterada empresa roza la tomadura de pelo tanto a este consistorio como a la justicia. No olvidemos que llevamos más de 4 años con esto, es decir, 53 meses cuando se habló de una duración de 20 meses. Este gobierno municipal debe hacer valer, sin más pérdida de tiempo, remover cuantos obstáculos sean necesarios para que sin más dilación se cumpla la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia en el País Vasco y, previa a la tramitación legal correspondiente, se incoe el procedimiento de ejecución subsidiaria para que se restituya la zona a su estado anterior. Este grupo municipal votará sí a la moción presentada por EH Bildu. Eskerrik asko. Bai, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, talde jeltzadeak, bai? Bai, guk bozeramaile batzordean esan genuen bezala baiezkoa bozkatuko diogu mozio honi, dagoeneko hasi direlako bertako lurrak kentzeko betearazpen subsidiarioaren prozedurak, eta mozioaren egileak ondo dakien bezala bide luzea izan da hau, prozedimendu legal guztiak amaitu egin dira, bai 10 multak ezartzarenak, bai abisu guztiak ezartzarenak, eta jabeak bertatik lurrak ez zituenez kendu, azkenean udalak hartu du horren ardura subsidiarioa. Eta horrek hasi du bere ibilbidea, aurreko hilabetean irailaren 11ean hirigintzako delegatuak sinatzen du ebazpena prozedura honi hasiera emateko, eta hilabete honetan bertan urriaren 20ean ere 3 enpresa, ingenieritza enpresari eta 3 topografia enpresari eskatzen zaie, euren eskintzen zaie, honen kontrola, honen azterketa egiteko lana, eta 15 eguneko epean gauzak aurkezteko epea. 3 ingenieritza enpresa izan dira eta 3 topografia enpresa, eta espero 20 egunetatik aurrera, 15 egunetan aurrera jasotzea, prozedimendu honekin aurrera jarraitzeko informazio guztia. Esan bezala, prozedimendu guztiak bete ziren iraganean, 10 multak, abisu guztiak, baino esan bezala jabeak ez ditu kendu, udalak hartu du horren ardura, eta hartu duen egunetik aurrera egin dira lan guztiak tramiteak abian jartzeko. Beraz, mozioak dauzkan 2 puntuekin bat egiten dugu, dagoeneko lan horiek hasi direlako, eta, esan bezala, bozeramaile batzordan esan genuen bezala, alde gaude, dagoeneko martxan daudelako jardun guztiak. Eskerrik asko, izteko txanda EH Bilduk. Pues me alegro mucho, sinceramente, de la respuesta dada por el Gobierno municipal, porque efectivamente no es la respuesta que se nos dio en comisión informativa, ha sido mucho más completa y mucho más, ha dado una serie de detalles que no se nos dio en la comisión informativa sobre las 3 empresas a las que se ha encargado dicho estudio, que no se nos dijo absolutamente nada en la comisión informativa. Demuestra la necesidad precisamente de que podamos traer estas mociones de control a este pleno, algo que a la mañana, pues se ponía y se pretendía establecer cierta limitación sobre eso, pero en cualquier caso nos damos por satisfechos en cuanto a efectivamente ese nuevo paso que se ha dado en pro del cumplimiento de esta sentencia. No es intención de nuestro grupo traer una y otra vez el mismo tema, si se
se soluciona. Y evidentemente, en la medida que se restituya la legalidad urbanística de este ámbito, no volveremos a traer algo sobre este tema. Si no dan pasos, nos veremos obligados. Porque sí queremos advertir dos cuestiones. Se habla de las 10 multas coercitivas y efectivamente así fue, pero la imposición de 10 multas coercitivas es algo facultativo para el gobierno municipal. No es obligatorio establecer 10 multas coercitivas. Es obligatorio establecer una multa coercitiva y a partir de la primera multa coercitiva se puede iniciar el procedimiento de ejecución subsidiaria. Es decir, de alguna forma se le ha dado hasta 10 posibilidades. A un infractor se le ha dado hasta 10 posibilidades para que cumpla efectivamente la orden que estaba desatendiendo el ayuntamiento. Es decir, el ayuntamiento ha sido generoso, no, generosísimo con respecto precisamente a este cumplimiento. Y en segundo lugar, desde la obtención de la sentencia no estamos en periodo de ejecución voluntaria, que es 2 meses de ejecución voluntaria desde la obtención y desde la adquisición de firmeza de la sentencia. Estamos ante una situación de ejecución forzosa, instado además por parte de los recurrentes en su momento el incidente de ejecución forzosa. Incidente de ejecución forzosa que se pretendió eludir por este ayuntamiento diciendo simplemente con la firma del procedimiento de ejecución subsidiaria y sin ningún acto más diciendo que ya se consideraba que estaba cumplida precisamente la sentencia. Incidente de ejecución de sentencia que no ha sido entendido ni ha sido admitido por el juzgado de lo contencioso administrativo. Con lo cual, si efectivamente hoy en el día de hoy nos dice el gobierno municipal que por una vez, después de 4 años después, pretende cumplir la sentencia, nos damos por satisfechos. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak. Aho batez, ez padin badago boto azalpen txandarik, urrengo puntura pasatuko ginateke. Bederatzigarren kontrol mozioa. EH Bildu taldeak aurkeztuta, metro pasantearen lanei buruzkoa. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre las obras de la pasante del metro. Moción de control sobre la tramitación seguida para la implantación de un piso de uso turístico en la calle Reina Regente, presentada por Ricardo Burutarán Ferré, concejal del Grupo Municipal EH Bildu. EH Bildu taldearen txanda. Vaya, es que digo asco. Pues esta es la moción de control segunda y como efectivamente a la mañana han dicho que solo podemos votar una, no sé si les tengo que agradecer su magnanimidad por poder haber presentado esta segunda moción de control. En cualquier caso es lo que tenía la legislación hasta hoy y que no va a tener a partir de hoy. Y efectivamente estamos de nuevo ante un expediente pues un tanto sui generis, en el que efectivamente por 2 veces este ayuntamiento se manda una notificación a una familia donostiarra en el que se dice que un piso tiene licencia de primera utilización cuando no la tiene. Y esto es un error por parte de la Administración, en actuar no correcto por parte de la Administración. La primera vez admitimos que se puede cometer un error, pero advertido por parte de esta familia donostiarra que efectivamente ese piso no goza de licencia de primera utilización, lo que es necesario, se vuelve a insistir por parte de la Administración en un error, lo que ya empezamos a no acabar de entender. En un procedimiento ciertamente curioso de esos que pues en su momento permitió legalizar cientos de pisos turísticos de esa ciudad. Esa pretendida regularización que hicieron ustedes, que lo único que hizo fue legalizar cientos de pisos turísticos que anteriormente, con anterioridad, se venían funcionando sin ningún tipo de autorización. Y tenemos a la familia que vive al lado, porque este es un piso segregado donde efectivamente una familia sufre lo que es tener puerta con puerta y además en un piso segregado que justo en el piso colindante al suyo pues tienen un piso turístico con las molestias que le está generando lo mismo. Como esta familia donostiarra no entiende por qué el ayuntamiento, cada vez que demandan al ayuntamiento la situación de no legalidad en primer lugar y no comunicación previa cuando se está empezando a ejercer la actividad y que no cuentan con la licencia de primera utilización, el ayuntamiento una y otra vez insiste en que este piso sí cuenta con licencia de primera utilización, siendo un elemento que después ha demostrado que no es cierto, que no era correcta la respuesta dada por el ayuntamiento. Y está aquí que en principio nosotros entendemos que el ayuntamiento como institución tiene que estar a favor precisamente de la legalidad y a favor precisamente del más débil. No es el caso en lo que ha sucedido en esta implantación de este piso turístico. Y precisamente a la mañana hablábamos, entre otras cosas, de una tasa. Y esa tasa de una tasa para los pisos de uso turístico. Y esa tasa tiene una razón precisamente, entre otras cosas, en que se realice la labor de fiscalización, la labor de verificación por parte de los servicios técnicos municipales, que las actividades comunicadas, porque es verdad que estamos ante una actividad comunicada, lo manifestado por quien pretende implementar la actividad está cumpliendo de verdad con la normativa.
Y por eso en el primer punto lo que les estamos pidiendo es que se insta al Gobierno municipal a verificar el cumplimiento de la normativa vigente, que es su obligación y por la que están pagando. Si no, podríamos estar hablando incluso de un enriquecimiento injusto. Si ustedes no verifican precisamente por lo que están cobrando al ciudadano, la verdad es que no acabamos de entender nada. Incluida la exigencia de la tenencia de primera utilización. Un piso solo puede ser piso en la medida en que efectivamente tiene la licencia de primera utilización. Si no, no será piso. Y esto viene obligado por el reglamento. Ante las comunicaciones que se hagan de cara a la intención de implantar la actividad de pisos de uso turístico o de alquiler de habitaciones en inmueble residencial para uso turístico. Y en segundo lugar, le estamos pidiendo también al Gobierno municipal a inspeccionar los pisos de uso turístico, así como las habitaciones de uso turístico en inmueble residencial, verificando el cumplimiento de los requisitos legales de su competencia, por lo que se está cobrando, y en su caso a promover las medidas oportunas, medidas correctoras en el caso de que no se cumplimiento. Evidentemente no entenderíamos una respuesta distinta al Gobierno municipal a aprobar y a votar que sí a los dos puntos que estamos presentando. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Creemos que el caso que traslada en la presente moción EH Bildu denota una falta de control de las viviendas de uso turístico en la ciudad por parte del Ayuntamiento, el cual únicamente ha reaccionado tras numerosas denuncias vecinales por los problemas que esta vivienda, dedicada al negocio y a la especulación, ha provocado entre los vecinos y vecinas, que cuenta apartamentos turísticos en su inmueble. Asimismo, y a pesar de la apertura de un expediente de legalización, en agosto se desestimó la solicitud por la que se ordenaba la suspensión y clausura de la actividad, razonando que en ese momento tenía licencia de primera utilización, hecho que resultaba no ser cierto. Más allá del caso concreto que nos ocupa, la realidad del negocio turístico en inmuebles residenciales provoca una pérdida de viviendas para vivir y, por tanto, se vulnera el derecho subjetivo a la vivienda de los y las donostiarras. En este sentido, creemos que es necesario, en primer lugar, poner los mecanismos necesarios para hacer frente a la especulación en la vivienda y, en segundo lugar, y a la vista de la realidad actual, hacer cumplir la normativa vigente. Se hace imprescindible ejercer el control de los pisos de uso turístico mediante inspecciones que permitan controlar el cumplimiento de la legalidad. Este ejemplo sirve para demostrar que faltan mecanismos de control y seguimiento de los actuales pisos dedicados, como decía, al negocio y la especulación. Por lo tanto, vamos a apoyar la propuesta que traslada EH Bildu y esperamos por parte del Gobierno municipal la adopción de medidas correctoras para evitar que se produzcan más casos como el que ha sido trasladado en la presente moción. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak. Eskerrik asko. Esta moción debate que con motivo de la segregación realizada en la vivienda de la calle Sita, Reina Regente 4, piso primero, de la cual surgieron dos pisos, el primero A y el primero B, destinándose la vivienda del primero B a piso turístico. Y como consecuencia de las molestias que este piso generaba por la actividad que desarrolla, es denunciado abriéndose el correspondiente expediente de legalización. Expediente de legalización que con fecha 8 de agosto de 2018 desestimó la petición formulada por ordenar la suspensión y clausura de la actividad al contar, según el Ayuntamiento, con licencia de primera utilización, no considerando decretar la clausura. Pues bien, como ocurre en todos los contenciosos, la parte que se ve perjudicada por la resolución acordada, al no estar conforme, le queda el recurso de judicializar el asunto, como es el caso, estando en la actualidad pendiente de resolución judicial. Por tanto, este grupo entiende que no debemos intervenir, ya que al judicializarse este asunto y estar en manos de la justicia, será el magistrado encargado del asunto quien resuelva el contencioso. Dicho esto, no apoyaremos esta moción, votando no a lo solicitado por el Grupo Municipal de EH Bildu. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde sozialistak, talde jeltzaleak ez dute txanda erabiliko, izteko txanda beraz, EH Bildu taldeak. Pues los partidos que sustentan el equipo de gobierno municipal rehuyen precisamente el entrar a contestar esta cuestión, lo que normalmente no suele ser buen indicio con respecto al cuál va a ser el sentido de su posición. En cualquier caso, intentando de alguna forma puntualizar algunas de las apreciaciones que se realizaban ahora por parte del Partido Popular, decir que efectivamente hemos ido de la presentación de un caso concreto a una enunciación de algo general, y lo que se está pidiendo en la parte dispositiva no tiene nada que ver con el caso concreto, sino evidentemente está superando ese ámbito de ese domicilio concreto, de esa actividad turística concreta, y lo que está estableciendo es un carácter general. Entre otras cosas porque a la mañana hemos aprobado precisamente una subida de la tasa de conversión de los pisos de uso turístico y la verificación. Y esa verificación exige un papel de control por parte de los técnicos y las técnicas municipales. Y eso es lo que se está pidiendo aquí. Lo que se está pidiendo es que efectivamente se está pagando y efectivamente
de la mañana estábamos de acuerdo y nosotros votábamos a favor de que se subiera porque entendemos que se produce un coste, pero ese coste se produce en la medida en que efectivamente esa labor de los técnicos y las técnicas municipales se realice. Si no se realiza, simplemente estamos ante una mera recogida de la autorización, de la comunicación previa por parte del promotor, de la promotora de la actividad, sin ningún control municipal. Y eso no tiene ningún coste, simplemente una recogida física o material, efectivamente, de un documento. ¿Tiene coste económico el qué? Tiene coste económico la labor de fiscalización, la labor de verificación, la labor de comprobación de que efectivamente lo relatado por parte del promotor, la promotora de la actividad de piso turístico, efectivamente está cumpliendo con la normativa exigida. Y eso es lo que se está pidiendo en este punto, cuando se está diciendo precisamente eso, verificar el cumplimiento de la normativa vigente, incluida la exigencia de la tenencia de primera utilización, y así verificando el cumplimiento de los requisitos legales de su competencia y en su caso promover las medidas oportunas, porque no hay otra. Cuando no se cumplen las medidas oportunas en cualquier actividad, lo que hay es un requerimiento de legalización o medidas correctoras en este caso. Lo que se está solicitando es que en ese caso se inicie el expediente de medidas correctoras si no se cumple lo verificado en la licencia. En cualquier caso estaremos a ver qué dice el Gobierno municipal, aunque no somos muy optimistas al respecto, y espero que no tengamos que vernos como en el asunto anterior en una y otra vez pidiendo la ejecución de determinadas sentencias. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak, EH Bildu Elkarrekin Donostia, kontrakoak, Jeltzaleak Sozialistak, Talde Popularra, boto azalpen txandan, Talde Jeltzaleak eskatzen du hitza. Sí, bueno, nosotros hemos votado que no porque actualmente, tal y como pide el primer punto, ya se verifica el cumplimiento de la normativa vigente de todas las actividades de comunicación previa que se registran en este ayuntamiento, donde también se encuentran las viviendas de uso turístico y de alquiler de habitaciones de uso turístico, y porque también, como se explica en el segundo punto, la labor de inspección y control también se da, y esta recae sobre todas las actividades clasificadas, independientemente de que se sometan al régimen de licencia o de comunicación previa de dicha actividad. Eskerrik asko, puntua amaituta, hurrengora pasatzen gera. 10. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia udal taldearen bozeramailea. Kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, udal espazioak eskolei lagatzeari buruz. Moción de control presentado por el grupo Elkarrekin Donostia relativa a la cesión de espacios municipales a centros escolares. Bai, mozio hau Elkarrekin Donostiak irakurri eta zuzenean bozkatu egingo dugu. Bat, Donostiako udalbatzak ertxatuki eskatzen dio udal gobernuari hitz eman dezala bere kurrikuluma segurtasunez emateko leku gehiago behar duten ikastetxeei udal esparruak bermatuko dizkiela. Eta bi, Donostiako udalbatzak ertxatuki eskatzen dio udal gobernuari Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailarekin batera ahalik eta azkarren ebatz dezala ikastetxeren bat bere kurrikuluma segurtasunez emateko esparru alternatiboa eskatzen ari den. Aldeko botuak, hau batez, hurrengo puntura pasatzen gera. 11. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia udal taldearen bozeramailea Itzola Aranetak aurkeztua, erabiltzaileak COVID-aren transmisiotik babesteko Abegi-etxearen eranskinaren. Kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztuta, Abegi-etxearen eranskinaren beharrezko prestakuntzari buruzkoa erabiltzaileak COVID-aren kutsaduratik babesteko. Moción de control presentada por el grupo Elkarrekin Donostia relativa a la habilitación necesaria del anexo de Abegi-etxea para proteger a sus personas usuarias de la transmisión del COVID. Osasun baldintzak eta batez ere distantzia sozialari dagokienez kontuan dizibili behar dugunez Abegi-etxearen eraskinak kezka sortzen digu. Joan den irailean aurkeztu genuen interpelazioan gure kezka azaldu genuen instalazio hau jendez gainezka egon ohi delako bertan. Gehienez 3 gau emateko prestatuta dagoen zentroan denbora hori soberan gainditzen duten familiak egon ohi dira eta kasu askotan hilabete batzuk ere emate dituzte zentroan. Hemen gelditza aukeratu ez duten familiak dira, larrialdiko zaurgarritasun egoeran daudelako baliabide hori erabiltzera behartuta daudena. Eta COVID-ak eragindako egoera honetan pertsonen arteko distantzia fisikoa betetzeko kontu handiz jokatu behar den garai honetan instalazioak beteta. Erabiltzaileek bizi espazioa partekatzen dute eta ia gela guztiak konpartitzen dira beharrezko distantzia fisikoa gordetzeko aukerari gabe. Hori dela eta etxeak kutsaduragune garrantzitsua eta osasunerako arriskutsua izan daiteke bertan bizi direnentzat.
interpelazioari erantzunez, kasu honetan aurreko adierazpenetan zinegotzi ordezkariak behin baino gehiagotan onartu du egun aurreko interpelazio eta mozio erantzuten, eraskina okupatuta egoten dela urtean zehar, COVID-ak eragindako egoera baino lehen ere. Eta, orain bai, taldeak aurkeztutako interpelazio erantzunez, zinegotzi ordezkariak komentatu zuen, ez zegoela aurreikusita begietxearen instalazioak pandemiak ezarritako eskakizunetara egokitzeko behar ziren tamaina handiko edo handiagoko obrak hastea, COVID-ek sortutako egoerak aurrekontu murrizketak eragin baitzituen, eta hortaz, pandemiaren ondorio ekonomikoek ez zuten margina ekonomikorik ematen, azpiegitura horien hobekuntzan inbertitzeko. Horren ordez, aldaketa txikiak egitea aurreikusia dago, batez ere altzarien eta beste elementu batzuen forma, kokapen eta tokiari dagokionez. Eraskinari zabaltasun handiagoa emateko, baina erreforma edo obra sakonik egin gabe. Hala ere, jakin dugu eraskinean edukiera mugatu dela, eta nabarmendu behar da instalazio honetako esparruak egokitzeko eskaera egiten dela hain leku txikian pertsona asko pilatzen direlako. Gutxienez 2015 geroztik. Beraz, ez da COVID-ek sortutako egoerak eragindako eskaera berria, baizik eta aspalditik datorren eskaera beharrezko planifikazioa izan ez duena. Eta puntu honetara iritsita, hain zuzen ere aurreko urteetan etzailako gaiari heldu, orain horrelako neurri improvisatuak hartzen ibili beharra dago. Eta horregatik eskatzen dugu, begietxearen eraskina erabiltzen duten pertsona eta familientzat aurretik zegoen plaza kopuru bera ziurtatzeko, COVID-19 birusetik babesteko beharrezko babes neurriak bermatuta. Talde Popularrak. Eskerrik asko. No resulta ético ni moral que este gobierno municipal se ampare en la situación que nos ha provocado el COVID-19 para denegar que no se pueden realizar o acometer acciones de mejora para ayudar a las familias más necesitadas, más vulnerables, con la excusa de que existen restricciones presupuestarias. Dinero hay, no tanto como el que se quisiera, pero hay. Debiera invertirse para aliviar a todas aquellas familias que más lo necesitan y que como consecuencia de esta pandemia lo están pasando muy mal, encontrándose en situaciones precarias, de emergencia y vulnerabilidad. Quienes tienen que acudir, por tanto, no les queda otro remedio que ir a los servicios de acogida como es Abegi Etxea y su anexo, entre otros. Estas personas, al igual que todos nosotros, estamos en la obligación de cumplir con el Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. El Real Decreto, en su artículo 1, sobre la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, determina que durante la vigencia del estado de alarma declarado, la hora de comienzo de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno en la comunidad autónoma de Euskadi será de 23 horas y la finalización de dicha limitación serán las 6 horas. Por tanto, este gobierno municipal y la Guardia Urbana de Donostia-San Sebastián serán, entre otros, los garantes de hacer cumplir lo estipulado en el Real Decreto 926, estando en la obligación de facilitar a estas familias en situación de vulnerabilidad y que se ven en la obligación de utilizar estos recursos a acomodarlos en el anexo a Abegi Etxea, garantizándoles las medidas de protección necesarias, extremando las precauciones en cuanto al mantenimiento de las distancias físicas, distancias interpersonales, higiénicas, etc., para protegerlas del virus del COVID-19. Y si el ayuntamiento tiene que invertir dinero para acondicionar el anexo a Abegi Etxea, para hacer efectivas estas medidas, no habrá mejor dinero invertido, ya que todos los indicios apuntan a que este problema va para bastante largo. Este grupo municipal del Partido Popular apoyará íntegramente la moción presentada por el Elkarrekin Podemos. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak, ez da ere, talde jeltzaleak, bai? Egia esan da, nahiko harrituta gelditu naiz azkenengo hitzak entzun ditudanean,
benetan uste detelako nire aurretik hitz egin duenak ez dakiela ondo zer dan anexoa. Bueno, nik pixka atola mozioan hasita, egila da behin bino gehiagotan entzun degula, entzun gor egiten diogula udal gobernu honetatikan aurkezten zaizkigun proposamenei, eta hain zuzen ere mozioa proposatzen duenak barkatu, esan izan digu, beraie prest daudela parte hartzeko eta eztabaidetan eta gurekin batera gauzak egiteko. Eta ara, hemen datoz mozio batekin, zeinetan edo zeinaren bidez eskatzen baitzaigu, egin dezagula, egingo dugula, esan dugun gauza bat. Porque nik esaten nuenean ezin degula sekulako inbertsio bat egin, hori esaten ari nintzen. Ezin dugu bota etxea are gutxiago momentu honetan eta beste handiago bat egin. Bai ordea eta inbertituko dugu, erabat eraldatuko dugu barruko parte guztia. Zer da anexoa? El anexo es, lo consideramos como un piso de emergencia, tiene esa consideración, pero es un poco especial porque es un recurso que no está contemplado en la Ley de Servicios Sociales. Es un recurso en el que se da cómodo a familias que suelen aparecer por la ciudad, normalmente, no siempre, pero familias que aparecen en la ciudad que sí que tienen derecho a orientación por a la ficha 1.1 de la cartera, por la Ley de Servicios Sociales, pero a las que no cumplen los requisitos de la Ley de Servicios Sociales. Y lo que se hace es orientarles, asesorarles a qué derechos les pueden asistir si es que les asiste alguno. Y ahí también tendríamos mucho que hablar con el Partido Popular, como esta mañana algún compañero mío de corporación ha dicho. De todas maneras, precisamente porque estamos en esta situación, lo que se va a hacer es no solamente cambiar, se van a eliminar, se van a sacar espacios de donde no había, remodelando completamente el lugar. Pero lo que no podemos es tirar, derrumbar, y las obras se van a empezar a hacer pues de aquí a unas semanas. Esperamos desde luego que a final de este año estén terminadas. Eta, nik ez dakit, lo único quiero terminar dando un mensaje de tranquilidad. No ha habido ni un solo caso de coronavirus en el anexo, porque, entre otras cuestiones, estamos muy atentos con los protocolos de actuación ante coronavirus y en caso de que no quepan familias, estamos derivándolas a otros recursos. Para nosotros es una prioridad que estas familias también estén protegidas. Eskerrik asko, izteko txanda, elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Eske horregatik mozio honetan ez dugu eskatzen orain kriston obretan sartzea. Eskatzen dugu berresteko, segurtasun neurriak errespetatuz, famili eta pertsona hauentzako plaza kopurua ziurtatzea. Eta hori da eskatzen dena, Hori da eskatzen dena eta ez beste ezer. Behin eta gehiagotan nik adierazi dut noski parte hartuko degula eta adostasunetara iristeko prest gaudela. Baina egia da ere bai, kontu hauei buruz hitz egiten genuen foroa desagertu egin dela. Hau da, gizarte politiketako lantaldea irailetikan aurrera hasi bertzena eta konpromezu hori hartu genuen ez da existitzen. Ja ez dago. Orduan, posten naiz entzuteaz berretxiko dela mozionetan eskatzen dena, baina baita ere aipatu nahi nuke hori ez dela zerbait berria. Hau da, egoera honetara iritsi baino lehenago urteak pasa direla egoera horrekin. Eta orain noski beharrezkoa balimada zer gutxiago bertan distantzia fisikoa eta segurtasuna mantentzeko lekurik ez badago beste leku batzuetara
bideratzea pertsona edo familia hauek. Beraz, hori da arrazoia, eta horregatik aurkeztu dugu hau, lehenik eta behin ez delako zerbait berria, bigarrenez ez dugulako eskatzen egoera honetan kriston obretan sartzea, baizik eta plazak berrestea, eta hirugarrenez kontua buruz hausnartu eta hitz egiten genuen foroa desagertu egin delako. Eskerrik asko, bozketara pasatzen gera, mozioaren aldeko botuak, Bildu talde popularrak Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, talde sozialistak, talde jeltzaleak ez da onartzen. Ez dakit oain boto azalpen txandarik nahi den, ez? Ordan hurrengo puntura pasatuko ginateke. Amabigarrena. Kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, COVID-aren garaian, zaurgarritasun eta pobrezian dauden pertsonentzako neguari begira aurreikusiak dauden errekurtsoak direla eta. Moción de control presentada por el grupo Elkarrekin Donostia relativa a los recursos previstos de cara al invierno para personas en situación de vulnerabilidad y pobreza en tiempos de COVID. A los recursos previstos de cara al invierno para personas en situación de vulnerabilidad y pobreza en tiempos de COVID. Bai, Elkarrekin Donostiak dauka hitza. Bueno, hilabete honetan pobreziaren aurkako nazioarteko eguna ospatu dugu. Eta hain zuzen ere, pobrezia egoeran eta zaurgarritasun egoeran dauden familia eta pertsona hauek dira COVID pandemiaren ondorioak jasaten dituzten pertsonen gehiengoa. Kutsadurak okerrera egin du euskal biztanleria pobrenarengan eta desberdintasuna larriagotu egiten dute. Pandemiak ez baititu biktimak bereizten, baina haren eraginak desberdintasun edo desberdin eragiten die. Izan ere, osasun azterketa batek frogatu duenez, positiboak bikoiztu egiten dira herritar pobrenen artean. 2020ko urriko pertsonentzako zerbitzuen batzordean aurkeztu genuen interpelazio bat, baliabide hauek aipatzen, lehenik eta behin, hotz aurreikuspen egoeran etxerik gabeko pertsonei larrialdiko laguntza emateko neguko antolamendua edo SPA deitzen dena. Izan ere, hor etxerik gabeko pertsonei hotz egoeran atenditzen zaie, eta gaur egun iazko oso egoera ezberdin batean gaude, denok dakigunez pandemia egoera honetan. Eta hain zuzen ere, interpelazio herri erantzunez, zinegotziak jendea pilatzean datzan baliabide horren aurreko funtzionamendua aldatu egin behar dela, eta COVID-a idatzea saihesteko ezarritako lege eta gizarte baldintzak errespetatuko dituzten zerbitzu horretako baliabideak abierazteko plangintza egiten ari zirela esan zigun. Eta baita ere, egoera eta planifikazioa aztertzen dituztenean jakinarazteko oraindik datari gabe, informazioa helaraziko zigula. 2020ko urriko interpelazio horretan beste atal bat zegoen, AES edo gizarte larrialietarako laguntzei dagokiena, eta hor datu batzuk eman zituen delegatuak, irailer arte 2.315.925,24 euro inbertitu dira AES-etan, eta aurreikuspena urte bukaerar arte 3.140.000koa izatea aurreikusten zen, eta bertan, azaltzen zigun, naiz eta bukaerako kostua 3,4 milioikoa baina handiagoa izan, hala ere, beharrezko kredituak gaituta omen zeuden, eta beraz, bete beharrak betetzen zituzten AES-en eskakiztunei guztiei erantzun egingo zitzaiela. Eta horregatik dakargu mozio hau, konpromiso horiek publikoki berresteko. Alde batetik, AES-ei dagokienean eta beste batetik, SPA dagokion zerbitzuan eta bete beharreko segurtasun neurriak bermatuz
gutxienez aurreko urtean izandako plaza berdinak mantenduko direla eskatzen dugu. Bai, talde popularrak. Eskerrik asko. En numerosas ocasiones este grupo municipal siempre se ha decantado por ayudar y favorecer a los más necesitados, a los más débiles, a los más vulnerables. Estamos plenamente convencidos que el equipo de gobierno ha trabajado y seguirá trabajando para facilitar partidas mayores para todas las personas en situación de vulnerabilidad económica y social. Estamos plenamente convencidos que este consistorio no desatenderá, como hasta la fecha nunca lo ha hecho, de dotar de los recursos necesarios para que las personas no perezcan de frío, cobijándolas en los centros destinados para ello, poniendo en funcionamiento, como en años anteriores, el dispositivo invernal para la atención de urgencia a personas sin techo en situación de prevención de frío y de servicio de puertas abiertas. Y con más motivo en esta época en la que nos encontramos en un estado de toque de queda, que a partir de las 11 horas tenemos que dejar la calle y cobijarnos en nuestros hogares, y las personas más vulnerables y sin recursos en estos centros de acogida. Aquí. Centros de acogida a los que hay que dotarles de más capacidad, si cabe, de más infraestructura, si cabe, redoblando los esfuerzos al existir más personas demandantes de estos centros, con el hándicap de estar padeciendo un nuevo estado de alarma que obliga a garantizar las medidas de protección, extremando las precauciones en cuanto al mantenimiento de las distancias físicas, distancias interpersonales e higiénicas, para protegerlas del virus del COVID-19, a esta ciudadanía que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, para protegerlas de esta terrible pandemia. Aunque estamos convencidos de que el gobierno municipal lo está haciendo y lo seguirá haciendo, apoyaremos la moción del Grupo Municipal del Elkarrekin Podemos en su totalidad. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du hitza hartuko, EH Bilduk bai. Barkatu, maskarillaren joko honekin orain, pixkat, komplikatua egiten da hitz egitea. Bueno, mozio honi baiezko bozka emango diogu noski, baina bueno, bai egin nahi nituzke matizazio batzuk. Izan ere, ezin dizkiogu zuzenketak aurkeztu, baina bai aipamen batzuk. Uste dut bigain hasten direla, alde batetik hitz egiten da ESPA izeneko zerbitzuaz, zerbitzu hau ireki egiten da 0 azpiko graduko gauetan, pertsona kale goran bizi diren pertsonak hotzetik babesteko, eta berez zerbitzunek ez du plaza mugaturik, hau da, kalean dagoen edozein sartu beharko litzateke zerbitzu honetan. Egoera honetan, eskatu nahi dioguna gobernuari edo gure kasuan eskatuko genukena da, batzordetan komentatu zen bezala, baliabide gehiago jartzea, lehen edifizio berean sartzen diren pertsonak orain ezin direlako sartu, segurtasun eta distantzia neurriak mantentzeko. Orduan, aldaketa hori proposatu nahi dugu, behintzat ahoz naiz eta egia den hori ezin direla zuzenketak aurkeztu. Eta bigarren puntuan eskatzen da gizarte larrialdietarako laguntzak tramitatzea baldintzak betetzen dituztenei, noski azkeneko urteetan bezala hori egin behar dela uste dugu, batez ere egoera sozioekonomiko honetan, eta egian hemen faltan botatzen duguna da beste dirulaguntza mota batzuk proposatzea. Udalak berak eman dituen datuen arabera, lehen urtearekin konparatuta gizarte larrialdiko laguntzen eskaerak 23% igo dira, hirukoiztu egin dira, eta hilabete honetan bertan Caritasek emandako datuen arabera, martxoaren 8tik urriaren 15era 1023 familia atenditu dituzte lehen urtean, baino 137 gehiago. Honek argi eta garbi adierazten du gaur egungo egoera oso zaila dela familia askorentzat, gure hirian ere,
eta segurazki aurrekontuak handitu beharko direla, baina uste dugu pertsona asko ez direla sartuko gaur egun martxan dauden gizarte laguntza ereduetan, eta momentua dela beste laguntza eredu batzuk martxan jartzeko, eta hori da hain zuzen ere gure taldeak aurkeztu eta proposatuko duena, bai udaletxe honetan eta Gipuzkoako Foru Aldundian. Espero dugu udal gobernuak bat etortzea neurri hauekin, babes neurri hauekin, esan bezala inbertsioak egin behar badira, hain zuzen ere arlo sozialean eta osasun arloan delako. Eskerrik asko. Zuri, talde jeltzalearen txanda. Mila esker, arratsaldeon. Pues lehengo lepotik burua, aurreko iniziatiban bezala oraingo honetan ere proposatzaileak eskatzen digu dagoeneko egiten ari garela egingo dugula argi eta garbi adierazi ditugun bi kontu egiteko. Ne aurretik hitz egin dutenek bi puntu ditu mozio honek eta lehenengo puntutik hasiko naiz. Argi azaldu nuen batzordean egungo osasun egoeran guztiz ezinezko zaigula orain arteko ereduari, SPA ereduari jarraitzea. No es posible abrir un recurso en el que las personas se apilen para no pasar frío. No es posible las actuales circunstancias sanitarias. Y lo que estamos haciendo es estamos trabajando y es bastante complicado para conseguir el objetivo principal de este recurso excepcional que tampoco viene recogido en ningún decreto de cartera. El objetivo es proteger del frío a las personas más vulnerables al mismo. Eta euskeraz esaten dugu, eta bereizten dugu hainbat tokitan ez guztietan, aritu eta egon, ari gara, ez gaude, ari gara lanean. Eta bigarren puntuari dagokionez, en Donostia, pues es que hace muchísimas legislaturas, pero muchísimas, como Don Elorza, Susana García Chueca, Juan Carlos Izaguirre, no me va a salir, Jon Albizu, mila esker, y ahora mismo con Eneko Goya, en muchas legislaturas, desde siempre se ha tenido el compromiso que nosotros también estamos cumpliendo de procurar las AES, las ayudas a todas las personas que las merecían, o sea, que cumplían los requisitos. Esto traducido quiere decir que el ayuntamiento pone recursos económicos para complementar el dinero que llega del gobierno vasco. Y se va a seguir haciendo, y lo dijo también hace 2 días el alcalde Eneko Goya en el debate del estado de la ciudad. Eta, Olaia Duartek esan duenari jarraiki baditugu beste diru laguntza mota batzuk exigentzia txikiago eskatzen dutenak eta horren partida ere igo egin dugu. Ikusten dugulako beharra egongo dela. Oaintxe bertan bukatu du Aranet Andereak esanez, horregatik ekartzen dugu publikoki berresteko. Hombre, pues eske kolaboratzeak konfiantza eskatzen du. Eta desde luego neri behin eta berriro nik esaten badet, egingo det, eta behin berriro esaten badidate, egin, pues nahi konfiantza horrekin oso, ez dakit, konfiantzaren hitzaren ze adiera daukan Podemos taldeak, ez da desde luego gure eredua. Zen guk esaten badugu egingo dugula, egingo dugu, eta ez dugu behar publikoki, plazan eta ez dakize dekreto, AESak emango ditugula eta APTZ-en diru kopuruak igoko ditugula, publikoki berretsi dugu behin bino gehiagotan. Eta ez dugu behar, desde luego, hau bezalako moziorik, eta gaina berriro esango dizut, konfiantza hitzaren esan nahiaren kontrakoak dira. Izteko txanda, Elkarrekin Donostiak. Bueno, konfiantzari dagokionez. Udaltalde hau ez da zuek proposatutako lantaldeetan hainbat proposamen egin, ukatu eta gero plenora zuen izenean proposamen berdinak proposatzen dituen taldea. Orduan, konfidantza lantzeko emandako hitza noski bete egin behar da. Eta horregatik dakargu hau, bai, publikoki berresteko. Eta agian gaina honen kontrabotako dezute. Aurrekoan bezala, esan ez egiten ari zeatela. Bueno, nik nahi nuke jakin, hotzaren edo 0 azpitik hori temperatura horiek gertatzen direnean, jendea
babesteko planifikazio hori noiz egingo dezuten publikoa. Bai, hor ikusiko dugu, berresten diren gauzak, eta hor ikusiko dugu, daukagun konfiantza, baina noski orain arte adibidez, eta berriro diote, zuek proposatutako deseskaladako lantaldeetan konpromisoa hartu zenuten, eta denok hartu genuen, lantalde horrekin jarraitzeko ikusita ze urte bukaera etor litekeen gizarte zerbitzuen inguruan. Eta lantalde hori ez dago. Hori da ere bai, konfidantza lantzea. Bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, EH Bildu, Talde Popularrak, Elkarrekin Donostia, kontrakoak, Talde Sozialistak, Talde Jeltzaleak ez da onartzen, eta hurrengo puntura pasatzen gera. 13. kontrol mozioa, Aitzole, Aran eta Zinkunegi. Kontrol mozioa bateratua, EH Bildu eta Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, udala aterpetxeen zerbitzuaren balizko privatizazioaren inguruan. Moción de control conjunta presentada por los grupos EH Bildu y Elkarrekin Donostia relativa a la supuesta privatización del servicio de albergues municipales. Portavoz del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia, y Jon Markel Ormazábal Gaztañaga, concejal del Grupo Municipal EH Bildu, relativa a la posibilidad de privatizar el servicio de albergues municipales. Bai, txanda Elkarrekin Donostiak dauka. Bai, mozio honetan, lehenik eta behin, ongi etorria eman nahi diet udal aterpetxeetan eta aterpetxerengatik lanean ari zareten eta udal batza honetara hurbildu zareten pertsona guztiei, eskerrik asko etortzeagatik. Eta, ez da berria, gazte aterpetxeen zuzeneko kudeaketa publikoa bertan bera uzteko plangintza egiteko aukera. Zerbitzuen azken urteetan izandako urteko balantze ekonomikoari eta aterpetxetako plantillaren egoerari buruzko datuak eskatu egin dira, hori egiaztatu dugu, eta udal aterpetxeen zerbitzua pribatizatu daitekeneko susmoa egi bihurtu daitekela pentsarazten gaituzten arrazoiak badaude. Izan ere, aurretik, orain dela urte batzuk, Donostiako sustapenak jada egin zuen informe bat, eta bertan aipatzen zuen, el modelo de gestión es un factor determinante en el equilibrio presupuestario entre gastos e ingresos y afecta de manera directa a la posibilidad de reducir la aportación municipal en la explotación de los albergues de Ondarreta y Ulia. Eta orain, Donostiako sustapenari ere beste informe bat eskatu zaio. Aurreko 2014ko informe honetan ere bai agertzen da dirua aurrezteko adibidez langileen lanpostuak, agertzen da 2 personas del actual negociado de albergues, 2 encargados de albergues y 2 auxiliares de recepción, hoien lana gutxitu edo etzela beharrezkoa izango. Hori ere geutzen nahi dut. Emandako, edo pertsonentzako zerbitzuan zinegotzi ordezkariak adierazi zuen ez zegoela martxan, inongo privatizazio asmorik, sustapena egiten ari zen aterpetxen inguruko txosten baten esperoan zeudela, irakurri dudan txostenaren antzekoa, eta bere ardura kudeaketa zela udal zerbitzu publikoan aldeko edo kontrako iritzea ematea baino. Nik komisioetan adierazi nuen, hainbat eta hainbat onura dauzkatela zerbitzu publikoak eta udal aterpetxe publikoek, adibidez, aurten, pandemian eta konfinamendu garaian, udal aterpetxe publikoak direlako izan dute gaitasuna eta noski lana eta borondatea aterpetxe horiek aterpetxe sozial
bihurtzeko. Ez hori bakarrik, baizik eta langileek urtetan metatutako esperientzia daukate, 100% euskaldunak dira, gainera, udal sail ezberdinei zerbitzuak eskaintzen dizkiete, udal aterpetxetan egin beharreko erreparazioak brigadek egingo lituzkete, askoz prezio bean, eta ez hori bakarrik, baizik eta noski udal aterpetxe publikoak izateak horrek Donostiarrongan eragina dauka, eta diru publiko hori ezpijoa bideratuta enpresa pribatuetara, baizik eta Donostiarrengan errebotatzen duen eragin positibo bat dauka. Eta bukatzeko, informeari buruz hitz egiten da, baina bai, uste dut hau borondate politikoaren kontu badela, eta zentzurretan orain dela 2 egun, EAJ-ko ordezkariari entzun genion, zerbitzuak publikoak edo pribatuak izatea ez daudela txostenen esku, baizik eta bukatzen dut, ekimen politikoaren esku, beraz, eskatuko nuke mozio hau babestea. Eskerrik asko, EH Bildu taldearen txanda orain. Bai, eskerrik asko, eta arratsaldeon bertaratu diren langilei ere bai. Urriaren 22ko datarekin, atzo alegia, langile batzordeak, esango nuke alderdi politiko guztioi gutun bat helarazi zigula, eta honela esaten zuen. Langile batzordetik jakinarazi nahi dizuegu udal gobernuko taldeak Ondarreta, La Sirena eta Uliako gazte aterpetxetan egiten ari den mugimenduak arriskutsuak ikusten ditugula. Udal gobernuak alkatea buru dela zeharkako zerbitzuak koordinatzeko zuzendariaren bidez txosten bat eskatu dio Donostia sustapenari udalaren gazte aterpetxe horien kudeaketari buruz. Helburua aitzakia bat aurkeztu eta asmatu kudeaketa zuzeneko zerbitzu publiko hau Donostia sustapenera eramateko eta enpresa pribatuen bidez kudeatzeko. Langile batzordeak arriskuei buruz hitz egiten zuen, beste norbaitek esan dezake gaur-gaurkoz susmoak edo asmoak besterik ez direla, baina Aitzole Aranetak oraintxe edo amaitzeko aipatzen zuen kontu bat ekarri nahi dut nik ere bai, eta da Jon Insausti Zinotzi jaunak astearteko politika orokorreko plenoan eman zuen erantzun bat, beste zerbitzu baten privatizazio edo ez privatizazioaren inguruan, eta zehatz mehatz hala esan zuen, zerbitzu bat privatizatu edo ez zegoela txosten bat esku, alderdi politiko bakoitzaren ideologiaren araberako erabaki bat zela, ez? Bueno, bai, hori da, gauza hori, ontzat eman da, hain zuzen ere, hoxe ekartzen dugu pleno honetara, mozioko lau eskakizun zehatz, erabatzen zuzkoak direna gure ustez, erabate ulerterrazak eta batez ere langileak momentu honetan bizi duten ziurgabetasuna arintzeko lagundu dezaketenak, bai? Eta hauek liratezke, udalbatzak ertxatuki eskatzen dio udal gobernuari Donostia sustepenaren txostenaren zain egon gabe, udal gazte aterpetxeen kudeaketa zuzena mantentzeko borondate politikoa berrestea. 2. Sozietate instrumental baten zeharkako edo azpikontratatutako kudeaketa ereduak lekarren zerbitzu okertzea ikusirik, udal gazte aterpetxeen kudeaketa publiko zuzena mantentzea. 3. Ulia eta Ondarreta, La Sirena udal gazte aterpetxeak aterpetxe turistiko bihurtzeko asmorik ez duela berresteko. Eta 4. Azkenik, udalbatzak ertxatuki eskatzen dio udal gobernuari urte luzez behin-behineko egoeran mantendu dituen udal langileak ez kaleratzea. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde popularraren txanda orain, ez du hitzik hartuko, talde sozialistak bai. Bai, arratsaldeon guztioi, eta ongi etorriak ere, hemen zaudeten nahi, zuen opinioa ematen, argi eta argi. Bueno, analizando la justificación que nos presentan los autores de la iniciativa, representantes del Elkarrekin Podemos y H. Bildu, ante la hipotética posibilidad de privatizar el servicio municipal de albergues juveniles, vemos que se centran principalmente en la situación de las personas que trabajan en los albergues y por eso se hacen eco de la opinión del comité de personal que valoran que algunas medidas adoptadas por el gobierno municipal para adecuar los presupuestos y la organización a la pandemia no son un ejercicio de equilibrio del gasto público, sino recortes que favorecen la rentabilidad política en la planificación del gasto público. Valoración que naturalmente no compartimos los integrantes y las integrantes del gobierno municipal. En la comisión previa al pleno ya informé que estaba esperando el resultado de un informe que se estaba realizando desde la Sociedad de Fomento para formarme una opinión con los datos en la mesa.
No creo que sea criticable pedir información sobre el funcionamiento de un servicio municipal, aunque es obvio que genera temores, sospechas, malestar, peligrosidad a las personas que trabajan en el albergue, a los partidos de la oposición o al equipo de la oposición y al comité de personal. Pero lo que ustedes traen aquí es el debate sobre la privatización de los servicios públicos, aprovechando que el COVID pasaba por aquí, porque el turismo juvenil les preocupa mucho y porque además competir con el resto de albergues turísticos de la ciudad es una competencia que ustedes denominan desleal. No se trata de competir con el Hotel María Cristina, que por cierto también es del Ayuntamiento, ni con los albergues que ya existen en la ciudad. Todos ellos, o por lo menos tanto el Hotel María Cristina como en algún albergue también, prestó sus espacios para realizar servicios durante el confinamiento del COVID. El incremento de los turistas ha hecho que Donostia sea un destino altamente atractivo y se desarrollen equipamientos turísticos de diferente índole, generando también puestos de trabajo y reactivando la economía municipal, incidiendo de manera significativa en la hostelería y en el pequeño comercio de la ciudad. Gracias a este impulso turístico que estamos viviendo y conociendo en San Sebastián en los últimos años, se están produciendo cambios y dinámicas que hace 10 años eran impensables, pero que ahora nos hacen pensar y reflexionar. Algunas personas y algunos partidos políticos tienen una postura descaradamente antiturística receptiva en su ciudad, pero son pro-turismo el que hago yo en otras ciudades, y ante todo el progreso que todo supone para la ciudad, antiprogreso. Si sabemos aprovechar por lo menos las oportunidades que nos ofrece esta actividad. Pero no retiraremos debates ya realizados, convirtiendo este pleno en una sesión de terapia, en una plenoterapia, porque aquí no venimos a convencernos, sino convencidas y convencidos. El debate en sí debería ser si el albergue turístico es un servicio que las administraciones municipales, y en concreto el Ayuntamiento de San Sebastián, debemos gestionar para cubrir la demanda del turismo juvenil, o si debemos utilizar esos recursos para prestar servicios que pueden ser considerados más necesarios y prioritarios en estos momentos. Y no lo planteo porque la rentabilidad política sea lo que nos importa en este asunto, sino porque la rentabilidad social es lo importante y lo que impulsa el motor de nuestras políticas, pensando por un lado en los usuarios y usuarias de los albergues y en general en la ciudadanía donostiarra, a quienes también damos cuenta de nuestra gestión y nos debemos, y por supuesto sin olvidar al cuerpo de trabajadoras y trabajadores del albergue. En esta moción de control plantean 4 puntos que resumidamente solicitan que tomemos decisiones sin esperar el resultado de un informe sobre la privatización del servicio del albergue municipal, y sigo sin entender por qué tienen tanto miedo al informe, qué peligrosidad hay en hacer un informe. Pero al final, y en el último punto, piden que no se despida al personal, generando una situación psicológicamente cruel a trabajadoras y trabajadores de los albergues, con quienes también hemos hablado y nos han transmitido directamente su preocupación. Son ustedes quienes hablan de despedir al personal y no el gobierno municipal, que solo puede decir que son trabajadores que en estos momentos gozan de la plenitud de sus derechos laborales. Y por todo lo expuesto votaremos en contra de esta moción. Eskerrik asko. Talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, eta izteko txanda beraz, denik eta behin elkarrekin Donostiak izango duke. Bueno, van a votar en contra de esta moción, pero van a votar en contra porque el informe ya opera en sus manos y dice lo que ustedes quieren que diga el informe. Es por eso por lo que entiendo que van a votar en contra. Porque si ha venido efectivamente acusándonos de hacer un ejercicio de terapia, pues yo no vengo aquí a hacer terapia, pero desde luego decir que vienen a hacer terapia aquí delante de unos trabajadores que se están movilizando, pues desde luego me parece de todo menos respetuoso. La rentabilidad social, el atender mejor a usuarias y usuarios y dar cuenta de los albergues. ¿Eso cómo se consigue? Metiendo a personal eventual que va rotando porque se ha privatizado el servicio, o incluso, porque de facto se puede privatizar a través de una gestión indirecta por Fomento, perdiendo todo ese know-how que tienen los trabajadores acumulado durante años, no escuchando sus propuestas, basándose en una rentabilidad económica que el equipo de los albergues ya tiene propuestas incluso para los meses que no tienen tanta afluencia, para reforzar
Es que no sé si a ustedes les han trasladado, pero creo que sí, sobradamente, que tienen incluso iniciativas para que esos meses que baja la asistencia aumenten. No sé, en este sentido yo creo que van a votar en contra porque la decisión está tomada y porque, bueno, en este caso el Partido Socialista ya solicitó un informe idéntico hace 6 años. Yo me pregunto en este caso el PNV pues si tiene esta misma opinión, pero desde luego hablar de terapia y de atender mejor a las usuarias y usuarios perdiendo toda esa sabiduría y toda esa forma de hacer me parece cuanto menos un oxímoron. Izteko txanda, EH Bildu taldeak. Bai, langile batzordeak uste du, eta oraintxe entzun dugunaren ostean ondo uste ere, udalak bere erabaki hartu duela. Besteak beste, ez dituelako bete 2019an erretiratutako aterpetxetako teknikari lanpostuak, ez eta uztaietik erretiratutako aterpetxetako arduradun lanpostuak ere. Zerbitzuko langileak ahalik eta gehien mugatuz, baldin eta etorkizun hurbilan langileengatik geratzen dena birkokatu eta kaleratu beharrez badu. Eta horrela jarraitzen du da amaitzen du. Pandemia zeinetaz hitz egiten ari ginen ere mozio honetan, eta pandemia garaian udalak esleitutako arazo guztiei erantzun dieten langileetaz ari gera. Instalazioen erabilerak aldatzea, lanaldiak, eginkizunak, beti zerbitzua betetzeko eta mantentzeko prest agertu diren langilei buruz. Zerbitzu publikoaren onerako eta orain hau. Bueno, zerbitzu publikoak defenditu eta hobetu ditzagun eskatzen dute, gu horredukiko gaituzte, horretan arituko gera eta goizean ere hitz egin dugu horri buruz zerbait ikasi otegun nuen martxotikan onera eta ematen du ezetz. Ez baldin badugu momentu honetan zerbitzu publiko indartsu batzuen aldeko apostu egiten datorkiguna benetan larria izango da. Eta gaur berriro azpimarratu nahi duan gauza bakarra da, aukera genukala hemen bertan dauden langileen ziurgabetasun minimo bat hori arintzeko. Eta iruditzen zait, aterako direla, sartu direna baino, askoz ere urduriago, eta berriro diot ez dugu ezer ez ikasi martxotikan onera. Eskerrik asko, eztabaida amaituta bozketara pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak. Barkatu, Eneko, barkatu. Barkatu. Me gustaría solicitar la votación por puntos. Ah, vale. Ez dakitera gozpenik daukazuten? Bai, vale. 4 puntu dira, beraz banan-banan joango gera. Lehen puntuari aldeko botuak. EH Bildu Elkarrekin Donostiak PPk ez dakit. Es que ha levantado 1 y 2 otros. Ya. Bueno, vuelvo a empezar. Lehen puntuari aldeko botuak. EH Bildu Elkarrekin Donostia kontrakoak. Gainontzeko 3 taldeak, ez da onartzen. Bigarren puntuari aldeko botuak. Elkarrekin Donostiak, EH Bilduk kontrakoak. Beste 3 taldeak ez da onartzen. 3. puntuari aldeko botuak, EH Bildu Elkarrekin Donostia, kontrakoak, ez da onartzen, eta 2. puntuari aldeko botuak, EH Bildu Elkarrekin Donostia, kontrako botuak, talde sozialista jeltzaleak, abstentzioak, talde popularrak, hau ere ez da onartzen, beraz, mozioa ez da onartzen. Eta ez dakit talde popularrak boto azalpen txandarik nahi ote duen, ez? Beraz, hurrengo puntura pasatzen gera. 14. kontrol mozioa Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Gaztedian jokoaren adikzioa dela eta. Moción de control presentada por el grupo Elkarrekin Donostia relativa a la adicción al juego en la juventud. Bai, Elkarrekin Donostiak dauka hitza. Eskerrik asko. Nuestros vecinos y vecinas más jóvenes se están convirtiendo en el blanco más fácil para las empresas del juego y en las más perjudicadas por el serio problema de salud pública que supone la propagación de la ludopatía. Estas empresas se ceban sobre todo con aquellos que tienen menos recursos, con la juventud más empobrecida y con menos oportunidades. Una cuarta parte de las casas de apuestas que hay en Euskadi se sitúan en Donostia. A la realidad del juego presencial debemos añadir la problemática de las apuestas deportivas online, que están provocando graves problemas adictivos en la sociedad en general y muy especialmente en la juventud. 43.000 vascos y vascas presentan trastornos de juego patológico y el 5% de la juventud tiene problemas de adicción al juego.
Más allá de las personas reconocidas como adictas al juego que sufren ludopatía, la realidad es que el 26% de la población vasca es jugadora activa al haber gastado dinero al menos una vez a la semana durante el último año en algún tipo de juego de azar. Hace un año planteábamos en pleno la necesidad de elaborar un estudio sobre la situación del juego y las apuestas deportivas en la ciudad, en la línea de lo que hoy seguimos insistiendo, y por ello volvemos a solicitarlo. Entonces valorábamos la posibilidad de establecer una moratoria en la concesión de nuevas licencias para evitar la apertura de casas de apuestas en la ciudad, realizar campañas de sensibilización contra la ludopatía en Gaztelekuz de la ciudad. Actualmente, en el presente mes, presentamos en comisión una interpelación y la concejala delegada nos señalaba que la competencia en prevención estaba en el Gobierno vasco, evitando de esa manera tener que adquirir compromisos de lucha contra la ludopatía. En este sentido, reconocemos la necesidad de reformar la Ley 4/1991 de 8 de noviembre reguladora del juego en la CAP, puesto que la norma ha quedado obsoleta en algunas cuestiones y es necesaria una actualización. Creemos que es necesario abordar el problema que supone la adicción a los juegos de azar, así como las posibles medidas correctoras desde un mayor nivel de profundidad, actuando directamente desde la propia ley reguladora del juego. Y aunque la concejala delegada situara toda responsabilidad en el ámbito supramunicipal, queremos recordar que, de acuerdo con la Ley 1/2016 de 7 de abril de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias y el propio Plan de Adicciones de Euskadi, el Ayuntamiento tiene la competencia de elaborar, desarrollar y ejecutar el Plan Local sobre Adicciones. Pero, ¿qué ocurre con el Plan de Adicciones local en vigor? Este plan no cuenta con ningún proyecto para hacer frente a la adicción al juego, porque parte de un análisis con datos sobre la prevalencia de los juegos de azar en Euskadi, que es de 2012. Por tanto, ignora la evolución que se ha dado en el uso de las tecnologías de información y comunicación, conocidas como TICs, e ignora igualmente la proliferación de las apuestas online como forma de ocio entre los más jóvenes. Por lo tanto, consideramos necesario la actualización del citado plan, atendiendo a los cambios que se van produciendo en la sociedad, de tal manera que sea un plan que pueda responder correctamente a la realidad de las adicciones que se den. Hoy es el Día Mundial de Sin Juegos de Azar y por ello hemos presentado la presente moción, porque consideramos que es necesario llevar a cabo un análisis del entorno y la realidad cercana, esto es, contar con datos a nivel municipal, para poder atender y plantear las acciones necesarias para hacer frente a las diferentes adicciones que se den, teniendo en cuenta además la perspectiva de género y la edad de las personas afectadas. Igualmente hemos presentado en un punto la necesidad de elaborar un proyecto de formación y concienciación de los riesgos del juego y las apuestas con menores y jóvenes, que permita solventar la ausencia de medidas del actual plan de adicciones que está en vigor hasta 2021. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak. Eskerrik asko. No cabe duda que nos encontramos ante un problema de muy difícil solución, teniendo que lidiar con la industria del juego, que a modo de información en el primer trimestre del 2019 invirtió 89.000 millones de euros. Estas empresas, para incentivar aún más a los jóvenes al juego, utilizan figuras deportivas de cebo y, lo que es peor, colocan sus locales cerca de los colegios e institutos para captar a los jóvenes, siendo un 7% de jóvenes entre 14 y 17 años los que se inician en el juego a pesar de ser ilegal por su edad, subiendo esa cifra a un 9% a partir de los 18. Es un negocio que genera beneficios multimillonarios y que está ahora más accesible que nunca, con muy fácil acceso a las apuestas deportivas, juegos de azar, etc., simplemente a través de las aplicaciones para el móvil y ordenador, pudiendo acceder las 24 horas del día. Este anonimato que les da Internet y la rapidez de los resultados son dos de los motivos que les incitan a probar suerte en las apuestas, ganando alguna vez, pero las pérdidas siempre superan a las ganancias, y es cuando intentan recuperar lo perdido, perdiendo aún más, llevándoles a pedir dinero, pequeños créditos, en ocasiones a robar a sus familiares o a sus amigos, convirtiéndose en lo que inicialmente es un juego en una adicción al juego, en una enfermedad, la ludopatía, o en un trastorno patológico, tal y como lo reconoce la Organización Mundial de la Salud. Teniendo en cuenta lo dicho y a sabiendas de ser un problema de muy difícil solución, este grupo municipal apoyará todas las iniciativas que sirvan para proteger y evitar que nuestros jóvenes caigan en la tentación del juego. Votaremos sí a la moción presentada por el grupo municipal Elkarrekin Podemos. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde sozialistak. Bai. Vaya, arratsalde on berriro. Bueno, como ya comentamos en la comisión,
Nosotros sí estamos pendientes un poco de terminar con el plan municipal de local de adicciones y que sea no en este pleno, sino precisamente en la redacción de ese nuevo plan donde se vayan instaurando las medidas correctoras y todas las acciones que ustedes están planteando en esta moción. Yo ya le comenté que sobre la problemática de las adicciones sin sustancias, juego y nuevas tecnologías es el Departamento de Medio Ambiente quien sigue con la formación sobre el buen uso de las nuevas tecnologías informáticas entre los más jóvenes, dedicándose también al trato de la ludopatía de forma transversal en los centros educativos mediante este programa. Yo ya sé que igual no es mucho y que queda muchísimo más por hacer, pero nos parece que esto necesita un marco de reflexión y de concreción mucho más amplio que simplemente aprobar aquí una moción. Y es por eso por lo que no vamos a apoyarles y esperemos que la actuación sea muy activa en la elaboración y en la redefinición de este nuevo plan. De todas formas, para todo este tipo de acciones también nos hace falta un presupuesto que en estos momentos, como ustedes saben, está en una situación bastante liquidada. Tenemos problemas para ejecutar todo lo que pensábamos en el 20, por lo tanto puede formar parte también de las partidas a integrar en el presupuesto del 2021. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, ez denengo EH Bildu dago barkatu, bai. Labur, esateko besterik gabe, baiezkoa emango diogula mozioko puntu guztiei eta justifikazioan sobera argia azaltzen dula. Ja, eske puntu asko dira, ja rock berria indarrean sartzen danean hobeto eramango dut. Ixteko txanda Elkarrekin Donostiak dauka. Bai, eskerrik asko. Bueno, en primer lugar agradecer los apoyos que va a recibir la moción. En todo caso, la concejala delegada, cuando hace referencia o alusión a las dificultades del propio presupuesto actual a la hora de poder realizar una propia actualización del plan y demás, señalar que nuestro grupo ya en el presupuesto del año anterior hicimos una enmienda proponiendo la incorporación de programas educativos para hacer frente a la ludopatía. Sin embargo, el Gobierno no tuvo a bien negociar ni una sola enmienda con nosotras. En todo caso, desde nuestra labor de oposición planteamos al Gobierno municipal una propuesta que entendemos que es razonada y argumentada sobre la necesidad de actualizar el plan local de adicciones, porque en estos momentos no responde a la realidad existente, ya que parte de un análisis que está descontextualizado y obsoleto, ¿no? Y por ese motivo pues difícilmente se van a poder desarrollar proyectos si ese análisis no contempla la realidad actual de la ludopatía. En todo caso, no dudamos en abordar la lucha contra la ludopatía en todos los ámbitos institucionales y así trabajamos en la modificación de la Ley 4/1991 y asimismo, allí donde estamos gobernando, sentamos las bases para acabar progresivamente con esta problemática, anulando cualquier tipo de publicidad, ya que representa uno de los principales factores por los que ha crecido este fenómeno. Clubs de fútbol con publicidad en sus camisetas, deportistas y famosos haciendo anuncios de apuestas han normalizado una actividad con consecuencias muy graves para jóvenes y personas más vulnerables, ya que aquellas personas que tienen mayores dificultades son quienes buscan a golpe de clic una solución a su situación precaria. Queremos recordar que en el cerco a la publicidad se suma la exigencia que ayer mismo realizaba el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en el que exigió a los clubs de fútbol que extingan los contratos de publicidad de apuestas al finalizar la presente temporada. Les pedimos responsabilidad, que se impliquen, porque en el ámbito de sus competencias hay mucho por hacer. Eskerrik asko. Bai, zuri bozkatu ingo dugu, jarraian, mozioaren aldeko botuak, talde popularrak, Elkarrekin Donostiak EH Bildu, kontrakoak, talde sozialistak, talde jeltzaleak ez da onartzen. Ez dago boto azalpen txanda eskaerarik eta beraz hurrengo puntura goaz. 15. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia udal taldeko kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, hiriko lan prekarietateari buruz. Moción de control presentada por el grupo Elkarrekin Donostia relativa a la precariedad laboral en la ciudad. Elkarrekin Donostiak dauka hitza. Eskerrik asko. Cuando se cumple hoy el 10º aniversario de la pérdida del camarada Marcelino Camacho, recuerdo en aquella despedida multitudinaria cómo su compañera Josefina nos trasladaba el último mensaje de Marcelino. Si uno se cae, se levanta y sigue adelante. Si algo podemos destacar es su coherencia en la lucha por los derechos de la clase trabajadora y en ello intentamos seguir humildemente las militantes del PC. Y seguir en la lucha es hacer todo lo necesario en defensa de la mayoría social trabajadora. Por eso el martes planteábamos una resolución sobre trabajo digno y hoy volvemos con una iniciativa contra la precariedad.
porque en los tiempos que corren, con una crisis provocada por la COVID, entendemos necesario establecer mecanismos para evitar que se vulneren derechos laborales. Teniendo en cuenta que veníamos arrastrando desde la crisis de 2008 una precariedad estructural y a pesar de las medidas desarrolladas desde el Ministerio de Trabajo para frenar la destrucción de empleo con el desarrollo de herramientas como los expedientes de regulación temporal de empleo, numerosas personas que tenían contratos temporales y parciales han visto cómo al finalizar su contrato no han sido renovadas. Al mismo tiempo, y a falta aún de ver la evolución de la propia crisis sanitaria en los próximos meses y su efecto tanto en el ámbito local como en el conjunto de la economía mundial, se hace necesario implementar medidas que puedan evitar una vulneración de los derechos laborales. Es evidente que dentro de sus políticas el actual Gobierno municipal podría hacer mucho más y en muchas líneas, por ejemplo, realizando un seguimiento de las condiciones laborales de los empleados que trabajan en las empresas subcontratadas por el Ayuntamiento para realizar servicios municipales o en empresas concesionarias, o apostando por la remunicipalización de los servicios subcontratados o igualmente por la regularización del personal interino. En cuanto a la situación general del empleo en la ciudad, se observa una clara incidencia del virus COVID-19 y el efecto de las medidas que se han tomado para hacer frente al citado virus. Estando en estos momentos inmersos de nuevo en una fase de numerosos contagios, es difícil valorar la evolución que se vaya a dar en los próximos meses, así como su efecto en todos los ámbitos, incluido el sociolaboral. Si bien urge seguir implementando medidas para que la recuperación no vuelva a realizarse a costa de precarizar las condiciones de trabajo, como ocurrió en 2008. Más allá de las medidas planteadas en la segunda fase del PREC recientemente presentadas, consideramos que además del fomento de la creación de empleo, este ha de ser estable y de calidad. A nivel local hemos planteado en la siguiente moción que el Ayuntamiento asuma un papel de intermediación, el Gobierno municipal asuma un papel de intermediación con la representación de trabajadores y patronal, al objeto de acordar medidas contra la explotación laboral y por un trabajo decente para las personas que trabajan en la ciudad. Asimismo, les instamos a desarrollar un plan de lucha contra la precariedad laboral en la ciudad. Igualmente, en el tercer punto, instamos al Gobierno municipal a vigilar el cumplimiento de las medidas de prevención y protección sanitaria de los servicios públicos que el Ayuntamiento y sus entes dependientes tienen subcontratados. Y, en último lugar, les instamos a elaborar un estudio integral de carácter económico, financiero y jurídico que analice la posibilidad de municipalizar los servicios públicos que el consistorio y sus entes dependientes tienen actualmente subcontratados. Eskerrik asko. Zuri, talde Popularrak, ez du hitzik hartuko, talde sozialistak bai. Sí, pues me adhiero al reconocimiento a Marcelino Camacho como prohombre que fue democrático y con una generosidad que a muchos les honró durante la transición democrática. Ojalá siguiéramos todo su ejemplo. Y en cuanto a la moción, tal y como comenté en la comisión pertinente, realmente el ayuntamiento intenta hacer lo que en el seno de sus competencias puede hacer, y en ese sentido creo que comenté que desde luego los contratos que se realizan se hacen tomando como referencia los convenios colectivos que rigen la relación entre empresarios, empresarias y trabajadores y trabajadoras, y que en el ámbito que a mí me compete ahora, como es el de la sociedad de fomento, las ayudas que se impulsan a la contratación, la mayoría de ellas benefician o bonifican en caso de transformación en contratos indefinidos o en la transformación de los mismos, ¿no? Para, en la medida de nuestras posibilidades, garantizar un empleo de calidad y digno. Y esker. Eskerrik asko, EH Bildu taldeak. Bai, guk labur ere, guk baiezko emango diogu. Usten dugulako udalak udalaren edo udal baten helburu nagusia dela bere hiritarren, kasu honetan Donostiarren ongizatea edo bizitza duina bermatzea dela helburu nagusia, eta horren barruan hezkuntza edo osasungintza edo dena delakoa, baina horren barruan ere dela lana, ez? Baina ez bakarrik lana sustatzea, baizik eta lan
baldintzat duinak izatea. Eta horren barruan, uste dugu udalaren papera nagusi izan behar duela, zentroan jarri behar duela, eta bere eskumenen artean, edo dauzkan eskumenen artean egin behar ditu aleginak. Eta are gehiago gaur egungo testu inguruan, ez? Uste dugu ez dela nahikoa lana edo lanpostuak sustatzea, baizik eta ere kontrola ematea zenolako lan baldintza dauden lanpostu horietan. Eta beste aldetik oso ados gaude, eta Markelek lehen aipatu duen aurreko beste puntuan ere, zenolako garrantzia daukan gaur egun zerbitzu publikoak sustatzea eta zerbitzu publikoak bertan beran ez ustea, ez? Eta lehen ere ikusi dugu nola, agian udal gobernua honen asmoa da privatizazioaren bidea jorratzea eta indartzea. Ikusi dugu, aurreko puntuan ere ikusi dugu, aterpetxeetan ze gertatzen nahi dan edo ze gertatuko dan seguraski, ikusi dugu ere hainbat kiroldegietan nola privatizazio bidea martxan dabilela eta hainbat zerbitzuetan. Nik uste dugu hortan frenoa jarri behartza jaula eta buelta atzera eta zerbitzu publikoak indartzea hala edo nola. Orduan usten dugu hori, ez? Sustapenean lan txostenak egin, planak egin, hori frenatzeko eta benetan jendearen eta herritarren ongizatea eta erdigunean jartzea. Eta hortarako uste dugu, esan detan bezala, udalak nagusi izan behar duela. Eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, izteko txanda Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Bien, como se comentaba en el Pleno de Política General, el portavoz de PNV rechazaba realizar un estudio que valorase la publificación de los servicios subcontratados y hoy mismo en el debate de los albergues municipales se planteaba esta cuestión, ¿no? Y la concejala delegada decía, ¿qué miedo tienen, ¿no?, a que este ayuntamiento pueda elaborar un informe que pudiera ser desfavorable? Y yo me pregunto, creo que no es miedo, realmente creo que es desinterés el que tiene este gobierno municipal por plantear el estudio que nosotras proponemos sobre la publicación de servicios públicos, ¿no? Creemos que no les interesa porque probablemente los datos no le van a ser favorables. Simplemente haciendo una reflexión de lo que puede suponer el IVA de un 10 o un 21% según el servicio que se subcontrate y el porcentaje de beneficio que una empresa que presta el servicio pueda tener para que le dé margen, pues ya sabemos los costes o el dinero que va a perder el ayuntamiento subcontratando los servicios, ¿no? En todo caso, la voluntad política es la base de la acción que determina garantizar derechos o vulnerarlos. Y nosotras tenemos claro de qué lado de la balanza estamos. Estamos del lado de la balanza que lucha contra la destrucción del empleo, que defiende los servicios públicos, que busca establecer mecanismos de diálogo entre patronal y sindicatos para que nuestra ciudad no se precarice ni se vulneren derechos laborales. Estamos en el lado de la balanza que defiende el empleo público estable y de calidad. Estamos del lado de la clase trabajadora. Eskerrik asko. Bai, zuri, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak. Sí, perdón. A por puntos. Vale. Pídame el turno, aunque sea para pedirlo de 2 puntos. No, es que me da miedo que luego no me deje... Bueno, vale. No me deje explicar el sentido de mi voto. Hace bien en ser desconfiado. Lau puntu dira, ezta? Beraz, banan joango gera. Lehenengo puntuari aldeko botuak. Talde Popularrak, EH Bilduk eta Elkarrekin Donostiak, kontrakoak. Talde Jeltzaleak Sozialistak, ez da onartzen. Bigarren puntuari aldeko botuak. Talde Popularrak, Elkarrekin Donostiak, EH Bilduk, kontrakoak. Talde Sozialistak, talde Jeltzaleak. Hirugarren puntuari aldeko botuak. Aurreko berdina, kontrakoak. Aurreko berdina. Eta laugarren puntuari aldeko botuak. Elkarrekin Donostiak, EH Bilduk, kontrako botoak beste 3. Beraz, hau ere ez da onartzen, mozioa ez da onartzen, eta talde Popularrak boto azalpen txanda dauka. Eskerrik asko. Pues hemos votado a favor de los 3 primeros puntos porque consideramos que todo lo que sea
analizar el estado del trabajo de los trabajadores donostiarras en la ciudad, pues es positivo. Conseguir una imagen, una foto fija de en qué situación están los trabajadores de la ciudad es positivo. El cuarto punto no lo podemos aprobar, porque si seguimos por este camino, es que claro, al final serán pocos los trabajadores que no trabajen para el sector público. ¿Quién va a pagar los impuestos? ¿Quién va a hacer? Pues claro, el sector público vive del sector productivo. Y claro, si ahí se vea, no pasa nada. No me entre a un debate, es explicación de voto. Perfecto, Además, pues mejor para usted que no entre. Vale, eskerrik asko. Urrengo puntura pasatuko gera. 16. kontrol mozioa, klima larrialdia adierazteren gaineko kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia Udaltaldeko zinegotzi Aizeagarri Gallástegik egina. Moción de control relativa a la declaración de emergencia climática presentada por Aizeagarri Gallástegui. Kontroleko mozioa Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua larrialdi klimatikoaren adierazpena dela eta. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa a la declaración de emergencia climática. De emergencia climática en la ciudad y coincidiendo que en el mes de octubre pasado solicitamos la creación de una comisión no permanente para el seguimiento de los acuerdos y medidas derivados de la declaración de emergencia climática, solicitud que fue rechazada por el Gobierno municipal alegando la existencia de espacios de diálogo permanentes con la oposición y con colectivos ecologistas con el fin de ir trabajando las medidas a implementar, se hace necesario seguir insistiendo en la necesidad de concretar un cronograma de aplicación de las acciones aprobadas junto a la declaración de emergencia climática. De este modo, consideramos importante recordar que en el mes de octubre del pasado año el concejal delegado de Ecología avanzaba como fecha prevista para la declaración de emergencia la primera semana de diciembre, algo que finalmente no se produjo, retrasándose su aprobación hasta el 17 de marzo en Junta de Gobierno local. En el momento de la aprobación estábamos confinadas, sin embargo, desde entonces han pasado más de 6 meses y el Gobierno municipal no ha compartido con los grupos la hoja de ruta para la adopción de las medidas planteadas. En la comisión del presente mes, la concejala delegada, bueno, en este caso la señora Garmendia, porque asumía ya la responsabilidad de este tema, fue interpelada ya que entendíamos necesario incrementar la comunicación con los grupos, con los colectivos ecologistas y con la ciudadanía en general para compartir las acciones planteadas junto con la declaración de emergencia climática. Asimismo, planteábamos la necesidad de mejorar la comunicación desde la propia web municipal, fomentando la difusión de la declaración y las acciones que estaban planteadas. Igualmente, planteamos la necesidad de explicar el modo en el que se iban a imbricar las diferentes medidas dentro del Plan de Acción Clima 2050, un Plan Clima 2050 en el que el plan de acción creemos que es necesario que se haga una evaluación de las acciones que se han llevado a cabo en el bienio 2018-2019 al objeto de analizar las medidas desarrolladas y su efecto en la lucha contra el cambio climático y asimismo, y entendiendo el contexto actual derivado de la pandemia, consideramos necesario informar de los posibles recortes que se puedan llevar a cabo y el efecto que los mismos puedan provocar tanto en las acciones de este año como en las previstas para los próximos años. Quiero recordar que en comisión también interpelamos sobre el informe de sostenibilidad, que finalmente fue presentado a posterioridad, y creemos que, y es una reflexión que nos parece importante, más allá de dar titulares como los buenos resultados que se han obtenido en la ciudad, y pues creemos que se está tratando de invisibilizar aquello que se ha hecho mal o que nos conduce a unos datos que son del todo negativos, ¿no? Decir que los donostiarras, que sí, que es cierto, y no sé si es para subir el ánimo, decir los donostiarras gastan menos energía, reciclan más y cubren a pie casi la mitad de sus traslados. Y luego, en pequeñito, porque en la web municipal ni siquiera se hace una reflexión de aquello que no son buenos datos. Pero bueno, en los medios ha aparecido, crecen las emisiones contaminantes y la generación de residuos. Bien, pues yo hoy, para contrarrestar también eso y sintiendo que no vaya a ir en el ánimo actual el subir el ánimo, un informe publicado por la ONU hoy mismo certifica que las mismas agresiones medioambientales que están detrás del cambio climático causan las pandemias como la COVID. Por tanto, creemos que se hace urgente tomar medidas, ponerse manos a la obra y más allá de hacer
declaraciones bien intencionadas sobre la emergencia climática, realmente tomar medidas. Por ese motivo hemos planteado que se presente un cronograma sobre las acciones que acompañan a la declaración de emergencia climática, un informe de evaluación del grado de cumplimiento de las acciones del Plan Clima y, en último lugar, mejorar la comunicación relativa a la lucha contra el cambio climático, incorporando en la web de Medio Ambiente del Ayuntamiento un apartado relativo a la declaración de emergencia climática y las acciones previstas. Eskerrik asko. Zuri, talde popularraren txanda. Sí, eskerrik asko. Bueno, ya avanzo que vamos a votar a favor de esta moción. Todos creo que conocéis nuestra postura frente a cualquier medida que se pueda tomar ese ayuntamiento para garantizar una ciudad más sostenible, una ciudad más verde, una ciudad más azul. No es novedad. Lo que también lo he expresado muchísimas veces en este pleno, me da un poco de miedo utilizar con la alegría que se utiliza la expresión de emergencia climática, sobre todo puede ser contraproducente, sobre todo teniendo en cuenta que cuando los donostiarras salimos a la calle, vemos nuestro mar, vemos nuestros montes, respiramos el aire de la ciudad, pues la sensación que tenemos no es que estamos en una situación de emergencia climática. Entonces, me da un poco de miedo utilizar esa expresión que, repito, puede llegar a ser contraproducente, porque el día que efectivamente, esperemos que no suceda, pero el día que haya realmente una emergencia climática, no sé cómo la vamos a llamar, apocalipsis climático, no sé qué expresión usaremos. Así que, bueno, vamos a votar a favor con esta salvedad que sí me gustaba apuntar. Gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak. Sí, pues igual esta emoción es una de esas mociones que ya estaba también casi preparada de antemano, ¿no? Porque, si no recuerdo mal, creo que en la comisión reconocí que, bueno, dado el poco tiempo que llevo asumiendo esta responsabilidad que antes llevaba asumiendo mi compañero Enrique Ramos, pues me tenía que poner un poco al día de los temas, ¿no? Que desde luego compartía la preocupación y la necesidad por mejorar la información y la comunicación de estos temas en la web municipal, y que nos íbamos a poner a ello, que los informes, algunos de los informes que se mencionaban aquí, como el de el Plan de Acción Clima 2050 y las acciones previstas para el bienio 2018-19, que estaba elaborándose y se está elaborando y lo van a tener en cuanto lo tengamos nosotros también, qué es lo que pasó con el informe de índices ambientales del observatorio de Cristina Enea, que lo tuvimos prácticamente en el mismo día, y se lo hice además expresamente decir a la Fundación Cristina Enea para que todos los grupos políticos de este ayuntamiento lo tuviéramos, y creo que eso así fue. Y en ese sentido creo que, bueno, os solicito al menos un margen de, no ya confianza, porque igual es pedir demasiado, pero sí un margen para que pueda ponerme al día e intente mejorar. Y yo, desde luego, no he sido, y no sé cómo estará porque realmente no lo he visto, pero si algo hago, creo que medianamente bien, es reconocer lo que está bien, pero también reconocer lo que no está bien y lo que no sé en este gobierno y en esta... Yo como delegada no hago bien, no tengo ningún empacho en reconocerlo, porque es que es evidente que no todo lo hacemos bien. Lo dije el martes pasado y lo digo ahora, y en ese sentido mi compromiso de mejorar en todo lo que pueda las actuaciones que este gobierno municipal y este ayuntamiento en su conjunto están poniendo en marcha y pondrán en marcha para cumplir con nuestro compromiso en favor de un desarrollo sostenible y de la lucha contra el cambio climático. Eskerrik asko. Zuri, Bildu taldeak, bai? Bai, begia da, Marisolek esan duen bezala, orain berak hartu dula kargoa, baina Izak ere ondo esan duen bezala, hau martxoan onartu zen, apirilaren 2an jakin genuen berriro ere prentsaren bidez, azkenean hau izango zirela ekintza programazioa,
Eta orduan bai, zuk orain hartu duzu, baina ez da Enrique gaur atera da mendik, ez dugu berari orain gaineratuko kargau, baina zuen departamentuan dago hau martxotik. Orduan, espero izagun orain egitea. Ondo esan bezala, hau da klima larrialdiare lotutako ekintza proposamena, eta hasieratik esan dut, baieztatuko, apoiatuko dugu azkenean mozioa. Ondo esaten den bezala, hemen dagolako ekintza proposamen bat, baina hemen ez da kronogramarik, ez zeperik ematen, ez? Badaude neurri batzuk, oinez ibiltzea, Donostia oinez programa egin dena, Donostia 30, ez dakigula noiz egingo den, airearen kalitatea, badaude hainbat gauza, ez dakigula noiz egingo den, nola gauzatuko den, zertan diren. Paperean atera ziren, baina nungo kronogramari gabe, orduan, nengo puntuari dagokionez, beharrezkoa ikusten degula. Bestalde, hemen ere aipatzen da zaborren inguruan, zaborren bilketa 1,74, 2010an, baino 110 hondakin gutxiago sortuko dela, ikusita ze bide daramagun, guri zalantzagarri egiten zaigu horra iristea. Eta leheno aipatu ez duten jasangarritasun eta klima txosten hortan, eta leheno izak ondo irakurritu titularrak, horrateratzen zen dena, pixkat positiboan, baina azkenan hasten bazea txosten hori aztertzen, ez da inpositiboa. Eta CO2 surketan eta ondakini dagokinez, ez dira oso onak hor dauden datuak. Eta bestela, ikusi baino ez dago titularrei buruz egiala, orain dela aste batzuk Noticias de Gipuzkoak ateratakoa, que la recogida de residuos orgánicos cae en Donostia casi un 10% desde enero. Orduan, guazen, benetan, neurriak hartzea. Ez dadila paperean gelditu, ez ditzagun zurikerian gelditu larrialdi klimatikoa, eta pentsatu nahi hortan arituko zeatela, asteartean ekarri zenutenean hiriaren eztabaidara ere klima aldaketari buruzko ebazpen bat, orduan ez dadila hor gelditu, has gaitezen, pausuak ematen, lan asko dugu egiteko arlo hontan, sinistu inbar dugu hontan, eta baridi batzuk ez dugula sinisten. Eta orduan, beste, bigarren eta hirugarren puntuari ere, beharrezkoak ikusten ditugula. Klima 2050 ekintza plana jarraipen baten bat zaio, ezin da gelditu berdina paperean, jarraipena, zer egin den, zer ez, ebalutin behar da, eta komunikazio erlatik, beharrezkoa dela gaur egun komunikazio honen inguruan. Baina berriro diot, ez da dira gelditu paperean, zurikeriatan, eta benetan, has gaitezela neurriak hartzen honekin. Eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, izteko txanda beraz Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Bueno, pues ante lo que planteaba el señor Corominas, le voy a trasladar lo que concluye el análisis encargado por el Panel Intergubernamental de Biodiversidad de Naciones Unidas en relación a, ¿realmente podemos hablar de emergencia climática? Pues creo que la relación entre la explotación insostenible de recursos que lleva a la alteración del clima y las extinciones masivas, según este informe, son el origen del surgimiento de nuevas enfermedades planetarias. Evidentemente, si hay una emergencia climática, máxime aún con la relación que se hace respecto a la pandemia que estamos viviendo, ¿no? La señora Garmendia decía que no había visto, yo le invito a que entre en las noticias de la web municipal con fecha 22 de octubre y evidentemente entre los indicadores destacados del informe de sostenibilidad solo se recogen los datos que son positivos. Nos parece importante mostrar realmente la realidad que vivimos. Creemos que falta más ambición en la puesta en marcha de medidas para hacer frente a la emergencia climática, unas medidas radicales que vayan a la raíz del problema y que permitan cambiar la actual dirección que lleva a poner en riesgo nuestra propia supervivencia. Probablemente, y teniendo en cuenta el recorte que ha impuesto el Gobierno municipal a las propuestas y aportaciones que traemos mes a mes la oposición, no podemos tratar sobre este tema en varios plenos. Con una iniciativa al mes por concejal va a estar complicado. En todo caso, y a la vista de, creemos que a la falta de apoyos, porque muchas veces como no se pronuncian cuando intervenimos, que queremos dejar claro que es nuestro compromiso y que vamos a perseverar en la defensa del medio ambiente, por mucho que no lo podamos plantear en el Pleno. Y estos días en que Bolivia recupera la dignidad que pretendieron arrebatarle con un miserable golpe de Estado, recuerdo las palabras del que fuera vicepresidente boliviano Álvaro García Linera hace ahora casi un año. Luchar, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, levantarse hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino. Gracias. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gera jarraian, mozioaren aldeko botuak, talde Popularrak, Elkarrekin Donostiak, EH Bilduk, kontrakoak, talde Jeltzaleak, talde Sozialistak, eta ez dago boto azalpen eskaerarik, beraz hurrengo puntura pasatzen gera.
17. kontrol mozioa, etxegabentzako euskal estrategia Donostian aplikatzea dela. EH Bildu taldeak aurkeztua, etxegabentzako euskal estrategia Donostian aplikatzea dela eta. Moción de control presentado por el grupo EH Bildu sobre la implementación de la estrategia vasca para las personas sin hogar. EH Bildu taldearen txanda. Bai, Arratsaldeon, 2018an sinatutako estrategia bati buruz hitz egiten dugu mozio honetan. Hain zuzen ere, estrategia honen helburu nagusia da kale egoeran bizi diren pertsona kopurua murriztea 2020an, estrategia sinatu zutenen artean, eta zeintzuk dira sinatzaile horiek. Ze askotan, entzuten diogu udal gobernuari nola jartzen dituzten beste herri edo hirietako adibideak haien lan falta arrazoitzeko, baino sinatzaileen artean daude Bilboko udala, Gasteizeko udala, Donostiako udala, zuen udal gobernupean, Barakaldoko udala, Getxoko udala, Portugalete, Irun, Santurtzi eta Laudio. Hoiek dira estrategia bete behar duten udalek. Eta zer esaten du estrategiak lehen esan bezala, sinatzaileek adierazi zuten estrategia honen bidez nabarmen murriztuko zirela gutxienez 2020an. Kalean, udalerri horietan lo egiten zuten pertsonen kopuruak 2020rako, urte hontarako, hurrengo urtean amaitzen da epea estrategia betetzeko. 2018an, 106 pertsona zeuden gure hiriko kaleetan lo egiten eta beste asko baliabideetan. Matematika ariketa oso simple bat da. 2021erako, 21 pertsona gutxienez egon behar dira gure hirietako kaleetan lo egiten. Hain zuzen ere, hilabete honetan tokatzen da kontaketa egitea, jakiteko zein den diagnostikoa, zein den gure hiriko argazkia, zenbat pertsona dauden kaleetan lo egiten, eta dirudienez aurten kontaketa hori ez da beti bezala egingo, ikusiko dugu zein den emaitza eta nola egiten den. Baina osasun alarma egoerak zerbait erakutsi badigu da, borondatearekin eta baliabidekin, hau da, diruarekin, estrategia bete daitekela eta askoz gehiago egin daitekela, ze martxotik maiatzera arte ez da inor egon kaleetan, Donostiako kaleetan bizitzen. Bai, hainbat eraikin okupatuetan eta horrelako tokietan, baino ez da inor egon kale egoeran baliabideak jarri direlako. Naiz eta baliabide horiek ez diren egokienak izan, baino behintzat jarri egin dira. Uste dugu orain pseudo konfinamendu baten egoeran gaudenean berriro baliabideak martxan jartzeko ordua dela eta inbertsioak egin behar badira gaur esan dugun bezala goiz osoan zehar arlo sozialean dela. Horregatik eskatzen dugu mozio honetan zuen udal gobernuak sinatutako helburuak betetzea, zuek sinatu zenuten 2020an murriztea kale egoeran lo egiten duten pertsona kopurua eta hori betetzea eskatzen dizuegu eta horretarako baliabideak jartzea noski, ze baliabiderik gabe esan bezala ezinezkoa izango litzateke. Bigarren puntuan eskatzen duguna da kontaketa bat egitea jakiteko zein den gaur egungo argazkia hirian eta hori konpartitzea eragile sozialekin 2 urtean behin egin behar den bezala. Hirugarren puntuan eskatzen dizugun murrizketa sozialik ez egitea eta aurre ikusten dut erantzuna izango dela ez direla murrizketak egon. Bai, egin dira, ze azkenean inbertsio batzuk gelditu egin dira. Adibidez, eguneko zentroa, Estia eguneko zentroaren obra ez da egingo. Eta hori murrizketa egitea da. Uste dugu inbertsio guztiak bertan bera uzteko argudioa faltsua dela eta ikusi dugu gaur goizean nola aurrera joko dezuten metroaren obrarekin, adibidez 50 milioi horretarako inbertituz. Orduan, nahi duzunean dirua ateratzen dezute eta nahi duzunean aurrera egiten dezute beste motako proiektu batzuekin. Eta laugarren puntuan eskatzen duguna da gaur egungo osasun alarmara egokitzea baliabideak eta inor atzean ez uzteko konpromezu hartzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Bai, labur, bueno, gu ez dugu lertzen zergatikan ez den egin kontaketa hori. Eta, bueno, eske mozioa irakurrita ere ez duguna ulertzen da nola ez den zuzenean irakurri.
nos parece, desde luego, de una lógica aplastante aplicar la estrategia vasca relativa a personas sin hogar, máxime, o sea, en estos tiempos de COVID, y por supuesto, como he dicho en euskera, apoyaremos todas y cada uno de los puntos de esta moción referidos a cumplir el acuerdo suscrito en 2018, sobre todo la reducción en un 20% del número de personas que están durmiendo en las calles de la ciudad. Y por supuesto a que antes de diciembre, y ya que no se ha hecho, pues compartan esa evaluación del recuento que estaba previsto realizar este mes de octubre. Que no se hagan recortes sociales en las inversiones destinadas a los recursos para personas en situación de grave vulnerabilidad, o, y esto ya lo discutíamos también en una anterior moción, que adapte el servicio que se presta a las noches frías a las actuales medidas de alarma sanitaria. Guk argi daukagu, konbikzioz, erantzunkizunez, erabat alde eta puntu guztien alde bozkatuko dugu eta ulertzen dugu mozio honek atera beharko lukela. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, sozialistak ere ez, jeltzadeak bai. Bueno, mila esker berriro, maistra naiz, profesioz, bokazioz eta formazioz irakasle. Irakasle batek egin behar duen lehen lana dituen ikasleen beharrak detektatzea da. Esa es sin duda la primera de las tareas a abordar por una maestra, detectar las necesidades de su alumnado, de todas, de conocimientos cognitivas, metodológicas, relacionales, de capacidades socioeconómicas, y una vez detectadas y puesto en marcha el proceso de ayudar a aprender, toca evaluar. Esta es la otra tarea fundamental para cualquier docente, evaluar, o dicho de otra manera, medir. Medir el avance, sí, pero evaluar también la metodología, la situación y, cómo no, los mismos objetivos. Yo diría que la evaluación es imprescindible en cualquier proceso que se emprende, sea este del tipo que sea. Imprescindible se entiende si queremos mejorarlo. Y cuando hablamos de la estrategia para las personas sin hogar, estrategia que también firmó EUDEL, organismo en el que participaba y participa EH Bildu, como bien sabe la señora Duarte, que es la representante de todos los municipios guipuzcoanos por EUDEL en el OIS, al hablar de la estrategia decía: toca evaluar qué se ha hecho y qué se está haciendo y, por supuesto, qué falta por hacer. Porque hablar del objetivo de reducción de un 20% del fenómeno, no sé en este caso 20% sobre qué cifra, olvidando que la estrategia cuenta con 7 objetivos generales y 69 acciones, de las cuales 30 se deben implementar desde el área municipal, pues no es nada riguroso. Y mire usted, señora Duarte, en Donostia vamos avanzando en la consecución de los 4 primeros objetivos generales y de las 28 acciones correspondientes a los servicios sociales municipales, 21 las estamos cumpliendo ya al 100%, el 75%. Y seguimos trabajando para llegar al 100% del cumplimiento en las que nos faltan. Este alto nivel de ejecución de los objetivos no es fruto de la casualidad. El último presupuesto de Bildu para el área de inclusión social fue de 5.142.408,80 euros y el presupuesto que esperamos invertir en 2020 es de 9.916.103,87 euros, en un contexto económico francamente complicado. A lo largo de la legislatura anterior reestructuramos el área de inclusión, ampliamos la plantilla con 5 personas más y pusimos en marcha un programa con 2 educadores sociales. En lo que va de legislatura hemos completado por fin la cartera de servicios sociales con la puesta en marcha de 21 plazas en pisos tutelados, para los que hemos contratado 4 educadores y educadoras más. 105 plazas de carteras a las que hay que añadir 66 en otros recursos. 171, de las cuales 65, el 34%, son nuevas, creadas además durante esta pandemia y que han llegado para quedarse. En estos momentos estamos inmersos en procurar alimentación de la manera más inclusiva posible a personas de la calle y, por supuesto, en la adecuación del servicio de puertas abiertas para el invierno. Mientras tanto, el resto de municipios del territorio, salvo Bidasoaldea, han solicitado a la Diputación Foral que les ayude a desarrollar los recursos de inclusión de la cartera que, según la ley, deben prestar en sus áreas o comarcas. ¿No cree usted que el que estos recursos no existan, muchos en municipios donde EH Bildu gobierna, incide que Donostia deba atender cada día más personas?
nosotros y nosotras seguimos analizando las necesidades de este heterogéneo colectivo y reconozco que en ocasiones es muy difícil responder a algunas de ellas. Sin embargo, insisto, estamos empeñadas en buscar respuestas y luego medir sus resultados, es decir, evaluarlos, pues es la única manera de mejorar la atención que prestamos. Ocurre que quien piensa que está en posesión de la verdad absoluta y que no tiene nada que aprender, pues suele tener bastante poco margen de mejora. Seguiremos trabajando y evaluando. Eskerrik asko, izteko txanda EH Bilduk. Bueno, como siempre, la delegada de Acción Social nos regala 4 minutos de evasivas y, si puede, con algún ataque personal para no responder a sus funciones, que son muy sencillas. ¿Va a cumplir el Gobierno municipal para 2021 lo que firmó en la estrategia? Es decir, que se reduzca un 20% el número de personas que viven en las calles de Donostia para 2021. ¿Van a poner ese presupuesto necesario para habilitar esos recursos? ¿Sí o no? Por lo que ha dicho, creo que no. Claro que conocemos las propuestas que se han realizado en Eudel y fui yo misma la que, en nombre de H. Bildu, propuse que los 13 millones del Fondo Social se destinasen a los ayuntamientos precisamente para atender esas necesidades. Y su partido votó en contra, y el Partido Socialista también, que también está presente. Y votaron en contra. En el confinamiento, si habilitaron los servicios que habilitaron, precarios, pero que habilitaron para que nadie estuviera en la calle, porque así lo decía la ley, fue por una parte por la presión que tuvieron por parte de las organizaciones sociales y de nuestro propio partido político, que estuvo detrás insistiendo constantemente en todas las administraciones para que eso se realizara. ¿Qué van a hacer ahora en este confinamiento en el que de 11 a 6 no debería de haber nadie en la calle? Lo que ha dicho Aburto, ¿le suena a Aburto, el alcalde de Bilbo? Aburto, ¿qué ha dicho? Ha dicho esta misma semana, preguntado por la situación en la que quedan las personas que viven en la calle y si se habilitarán espacios como en el anterior estado de alarma, el alcalde ha respondido que esta vez lo que está prohibido es el tránsito de 11 a 6, por lo que habrá que hacer entender a la Guardia Municipal que esta gente no está de paseo, sino que está durmiendo. No sé cuál es su propuesta, darles un somnífero a las personas sin hogar para que de 11 a 6 estén durmiendo. O quizás prefieren hacer como en Bruselas, que han decidido dar un carnet de no vivienda a las personas sin hogar para que puedan seguir durmiendo en la calle. Creo que ya es el momento de atender estas situaciones con responsabilidad y más en el momento sanitario en el que nos encontramos, en el que se ha demostrado que quedarnos en casa es la mejor solución para prevenir la expansión del virus y de las consecuencias en las que estamos. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, bozkatu egingo dugu. Mozioaren aldeko botuak, Talde Popularrak, Elkarrekin Donostiak, EH Bilduk, kontrakoak, Talde Jeltzaleak, Talde Sozialistak, ez da onartzen, ez dakit boto azalpen txandarik nahi duen Talde Popularrak, ez, beraz, hurrengo puntura pasatzen gera. 18. kontrol mozioa. Mozio kontrola EH Bildu taldeak aurkeztua COVID-19ak emakumeen etxean duen eragina dela eta. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu en relación al impacto del COVID-19 en la Casa de las Mujeres. COVID-19 en la Casa de las Mujeres. EH Bildu taldearen txanda. Mila esker. Ekaineko udalbatzan, hemen, puntu hau onatxi zen. Donostiako udalbatzak, udal gobernari eskatzen dio txosten bat egin dezala COVID-a, emakumeen etxeak jardueretan izan dezaken eraginaz. Eta muga horrek zenbat emakumeri eragin diezaioken azaltzeko. Eta informazio hori berdintasun kontseiluari eta emakumeen etxeko elkarteari helarazteko. Orain arte ez dugu txosten horren berririk izan. Eta uste dugu, bueno, 4 hilabete pasa dira eskaera egin zenetik eta 8 hilabetez daramazkigu pandemia honen barruan, ez? Ez dute azalduko zeren maiz esan dugu udalbatza honetan zenolako eragina egiten ari da emakumeen etxean, batez ere bertan egiten diren jarduera guztietan, bai txarletan eta zenbat emakume area hurbiltzeko
hurbildu gabe ezin dute atera. Orduan, badakigu zenolako egoeretan daude, gaino nahiko larria. Interpelatu egin genuen zinegotzia eta berak esan zigun, egingo zela, baina oraindik etzuen data zehatzik jarri. Uste dugu, nolabait jakiteko zen norabide hartu behar dugun, edo udalak ere, edo gobernuak zenolako neurri jarri beharko ditun, hemendik aurrera, epe zehatz bat jartzea beharrezkoa iruditzen zaigu, eta hortarako da, edo zentzu hori dauka kontrol mozio honek. Hilabeteko epe batean txosten hori egitea eta zabaltzea, ez? Benetan diagnostiko hori beharrezkoa dela eta etorkizun batean, eta gaina denok jabetzen gea etorkizun hori edo hilabete pandemia egore hau luzatu egingo dela, eta uste dugu premiazkoa dela behintzat txosten hau mahai gainean eukitzea. Bai, Elkarrekin Donostiak. Bai, emakumeen etxea hiri honetako ezinbesteko aktibo bat da, eta hori hainbat talde konpartitzen dugu. Y en este sentido, desde nuestro grupo ya presentamos hace unos meses una moción para que el local, que ha quedado pequeño y desde que llegó la pandemia con las restricciones de aforo no está viendo limitado el servicio que ofrece y la asistencia que se requiere a la casa, pueda encontrar un nuevo emplazamiento. Eta orduan, zentzu horretan, iruditzen zaigu informe hori ja urtea bukatzen ari dela, ja itxoin ezin dezaken zerbait dela, batez ere informe horrek orain dela 4 hilabete onartutako mozio batetik baldin badator. Iruditzen zaigu diagnostiko hori ezinbestekoa dela, eta orduan noski alde bozkatuko dugu. Talde Popularrak, bai. Eskerrik asko. Es evidente que el estado de alarma provocada en la primera ola por la pandemia de la COVID afectó la gestión de todos y, por supuesto, afectó a la gestión de la Casa de las Mujeres. La Casa de las Mujeres en la primera ola se vio afectada permanentemente, permaneciendo cerradas sus puertas cerca de 4 meses. Aún así, gracias a la gran profesionalidad de sus trabajadoras, mantuvieron el seguimiento de sus usuarias mediante atención telefónica, manteniendo la asistencia jurídica, así como el asesoramiento psicológico urgente. Se reinventaron con la realización de cursos de manera telemática hasta el mes de junio, que abrieron sus puertas a personas individuales con cita previa y con aforo limitado. No debemos olvidar que la Casa de las Mujeres es un servicio demandado que anualmente recibe más de 35.000 usuarias, repartiéndose o repartidas entre cursos, servicios de asesoría, talleres, charlas, etc. Y con motivo de esta pandemia se corre el riesgo de que este espacio a favor de la igualdad entre hombres y mujeres pueda decrecer. Por este motivo, para que esto no ocurra, creemos conveniente que, tal y como solicita el Grupo Municipal de EH Bildu, a la mayor brevedad y sin que transcurra más tiempo, se confeccione el informe relativo al número de actividades que realiza la Asociación de la Casa de Mujeres, así como el número de mujeres participantes en ellas que puedan verse afectadas por las medidas adoptadas en la actual situación de pandemia, y se presente al Consejo Sectorial de Igualdad. Votaremos que sí a lo solicitado por el Grupo Municipal de EH Bildu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak. Bai, arratzaldeon berriro, itzen genuen hontaz nik uste aurreko batzordean, eta esan nuen ados negoela txosten hori egiteko, baina, nik guain mozionei ikusten diot ez dakit beteko deten kontu bat, eta epea da, hilabete barruan eskatzen jasue eginda egotea txosten horin, eta ni bakarrikan eskatuko nizueke, saliatuko naizela ber kontseilura, abenduan ospatu behar duen kontseilua,
behatzirako aber eginda dagoen. Egia da urtero egiten dela txosten hau, asko kostatzen zaiela langileai egitea, eta bueno, neko lanpetuta daudela beraiek ere, horretik ez da lehentasuna bezala, zatik lehentasuna da atentzio hori eman batez ere, eta aldon guztia aurrera eramatea. Eta bueno, nik ere eskatuko diet, eta aber kontseilurako aietzen geha, baina ez dugu onartuko mozioa, epea jarri diguzutelako, eta ez dakitela ez nago ziur, zaharroa bukatzen denean txosten hori egongo den edo ez, baina bai zailatuko naizela beste behatzi egun tarte hortan berrortzen dugu bukatuta edatea. Mila esker. Eskerrik asko zuri, izteko txanda EH Bildu taldeak. Bueno, ontzat hartzen dugu epe hori, zuko konpromiso hartzen baduzu, abendurako ina dagoela txostena, ontzat hartzen dugu. Uste dugu funtsezkoa dela, egia da, zupiti eta batzordean izan zenuela, egiteko asmoa zegoela, baina guk nahi genuen epe bat, eta usten genuen, nahiko hilabete nahikoa pasa direla hori egiteko, ez da bakarrik urtero egiten den txostena baizik eta egoera, gaur egungo egoeran are importanteago uste dugu delako. Espero dugu, abenduan egotea. Bestela hemen egongo gea berriro. Oso ondo bozkatu egingo dugu beraz, mozioaren aldeko botuak, talde popularrak, Elkarrekin Donostiak EH Bilduk, kontrakoak, talde sozialistak, talde jeltzaleak ez da onartzen, ez dago boto azalpen txandarik eta hurrengo puntura pasatzen gera. 19. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, erregistrorik eskatutako informazio eskaerei erantzuna 10 egune naturaleko epean emateko bete beharra dela eta. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre la obligación de dar respuesta en el plazo de 10 días naturales a las solicitudes de información solicitadas por registro. Presentada por Olaya Duarte López, concejala del Grupo Municipal EH Bildu. EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Pues a la mañana teníamos ocasión de debatir sobre el reglamento municipal y esto que estamos hablando también se contiene en el propio reglamento municipal. Y a la mañana se modificaba el reglamento municipal y para justificar la modificación del reglamento municipal, los partidos que sustentan el equipo de gobierno se les llenaba la boca de decir las múltiples facultades de control que tenemos e instrumentos de control que tenemos los grupos de la oposición y que tiene la ciudadanía. Y este ahí que efectivamente el reglamento municipal contiene, aunque desgraciadamente sea pues un derecho que luego no se verifica el cumplimiento de los términos que está establecido el mismo, un derecho al acceso a la información. Es un derecho de acceso fundamental y entiendo que, me imagino que este concepto lo compartirán. Absolutamente fundamental para poder ejercer la labor de fiscalización y control. Y además haya establecido un plazo de 10 días. Claro, uno se pregunta ingenuamente si cuando se establecen normas en el reglamento, las normas se valen y se aplican para todos y para todas o solo para algunos y para algunas. Si efectivamente las obligaciones que están solo las tienen que cumplir los grupos de la oposición o también las tienen que cumplir los grupos del gobierno y el alcalde. Pero cuando una y otra vez, porque no es la primera vez que nos vemos en la obligación de traer una iniciativa similar a esta, estamos viendo que no se está contestando en el plazo establecido en el reglamento, es decir, como le suele gustar decir al alcalde, en esa norma que nos hemos dotado todos y que por tanto es de eficacia y cumplimiento para todos nosotros, pues algo debería encenderse. Aquí también creo que debería encenderse un semáforo rojo, una luz roja que debiera decir que efectivamente en la participación, en la transparencia, en un proceso democrático no entra efectivamente este tipo de formas de actuar. Y por tanto, evidentemente, un concejal que se responsabilice de eso y que se preocupe por este tipo de cuestiones, inmediatamente tendría que tomar las medidas pertinentes para que este tipo de cuestiones no pasen. Desgraciadamente, esto no ha pasado en distintas ocasiones. Y nos dirán que los grupos de la oposición somos muy malos y que ejerciendo nuestra labor de fiscalización y control les pedimos mucha información. Bueno, es que ya no sé si lo siguiente que van a hacer es modificar el reglamento también municipal para decir cuánta información podemos solicitar o si la puede solicitar determinado concejal o determinada concejala y otros no. No sé, porque la verdad es que ustedes van innovando, efectivamente, todos sí bajo un pañuelo envuelto de favorecer la participación, la democracia, la transparencia. Pero de eso estamos hablando precisamente de eso, estamos hablando de si ustedes se creen el reglamento orgánico municipal, si se creen que el reglamento orgánico municipal también les afecta a ustedes, si se creen que efectivamente es básico que faciliten la información para que
los y las concejalas de la oposición podamos ejercer la labor para la que hemos sido elegidos. A la mañana se dudaba incluso si a nosotros nos vota o no nos vota alguien. Yo creo que efectivamente no estamos aquí por designación del señor Viles, sino estaremos aquí porque hemos sido elegidos por la ciudadanía, más allá de que le guste más o le guste menos. Pero evidentemente entiendo que no ha sido la designación de Viles la que nos ha hecho que efectivamente estemos aquí. Por tanto, bueno, pues también será que nos ha votado efectivamente la ciudadanía, más allá de que les guste más o menos ese elemento. Y más allá de que les guste más o menos ese elemento, estamos hablando de si piensan cumplir lo que dice el Reglamento Orgánico Municipal. Si a nosotros a partir del próximo mes nos van a hacer cumplir efectivamente la limitación que han establecido esta mañana con el tema de las mociones, pero sin embargo sus obligaciones para facilitar la información van a ser una cosa que efectivamente, bueno, pues es algo así como verde y se la come un burro y no pasa absolutamente nada porque efectivamente no tiene ningún efecto práctico la misma o van a tomar medidas para hacer efectivo cumplimiento. Por cierto, les quiero recordar que el propio Reglamento Orgánico Municipal establece una obligación, y establece una obligación que no se ha hecho, que no ustedes no la están cumpliendo, pero es una más, la pueden apuntar también a beneficio de inventario. Esa obligación de que cada 3 meses lleven un informe a la Junta de Portavoces donde consignen cuáles son los expedientes que han pasado ese plazo de 10 días y no se ha facilitado esa documentación. Y tienen que hacer ese informe, efectivamente, cada 3 meses y no lo están cumpliendo. Quizás cuando les mencione esto sea otro artículo que vayan a reformar próximamente, porque tampoco les guste llenar y hasta facilitar la democracia y la participación sea el siguiente elemento que modifiquen del Reglamento Orgánico Municipal. Mientras tanto, cumplen la norma que les hemos tratado. Eskerrik asko, elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Esta moción de H. Bildu dirigida a salvaguardar y proteger el derecho de acceso a la información que tenemos los integrantes de la Corporación Municipal viene a remarcar esta herramienta indispensable para llevar a cabo nuestra labor de control y fiscalización en relación a la acción del Gobierno. Es por ello que se debe atender debidamente las distintas solicitudes de información, puesto que de lo contrario se obstaculiza nuestra labor para el ejercicio de la facultad de control. Así pues, una indisponibilidad de la información hace difícil e incide claramente en el derecho de participación. Esto supone que el análisis, el diagnóstico y el estudio no se podrán llevar a cabo debidamente por parte de los concejales de la corporación, en este caso de la oposición. En relación a las solicitudes de información pendientes es necesario, por supuesto, atenderlas debidamente, garantizando así toda aquella documentación que pueda ser precisa para desarrollar nuestras funciones y que permitan un adecuado conocimiento de la gestión municipal acerca de los distintos asuntos. Por ello, por supuesto, votaremos a favor de los 2 puntos de la moción, tanto el punto que se refiere a garantizar el derecho de acceso a la información de los concejales que conformamos esta corporación en los plazos que vienen establecidos, 10 días naturales, en la normativa municipal, y en el segundo punto también vamos a votar a favor, que indica claramente que si no es atendida en plazo se justifique debidamente la razón del retraso de forma escrita. Y cómo no poder hacer referencia, no puedo sino hacer referencia a la limitación del ROP, como ha comentado el señor Brutarán y como hemos comentado todos los grupos municipales, en el que la dificultad añadida que se está dando por parte de los componentes de los grupos de la oposición es realmente clara a la hora de pedir informes, a la hora de pedir informaciones, y realmente es un hecho que cuando ustedes quieren limitan las mociones y limitan nuestra labor, y cuando ustedes están, como se ha dicho antes, cuando ustedes están en el gobierno, pues realmente les parece bien que no haya limitación. Es un discurso muy incoherente y es un discurso que traslada a la ciudadanía pues una cierta arbitrariedad que en este caso, bueno, sabemos que está ya hecha, pero quizás en este momento no es la forma más adecuada de poder dejar que la oposición pueda simplemente hacer su trabajo representando los votos de la ciudadanía, y por eso estamos aquí. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak. Eskerrik asko. Bueno, hoy se ha hablado también mucho de transparencia, democracia, de participación. Pero creo que no es tanto hablarlo y dar los discursos, creo que hay que ponerse manos a la obra, porque es que no se nos está permitiendo ni a la propia oposición hacer nuestra labor de fiscalización. Y ha habido muchas veces el debate en comisiones, incluso en reuniones de patronato, se centra más en que no tenemos la información y en que se nos tiene que dar la información más que en debatir el contenido de esos informes o de esa información. Por lo tanto, dice mucho que todavía a estas alturas de legislatura tengamos que presentar mociones como esta, porque es que lo que se está pidiendo es simplemente que se respete la normativa municipal que hay. Por lo tanto, lógicamente votaremos que sí, y espero que el equipo de gobierno así lo haga. Eskerrik asko. Zuri, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, jeltzaleak ere ez, ixteko txanda EH Bilduk. Bueno, pues tenemos nuevo silencio del gobierno municipal. Evidentemente,
pues lo suyo hubiera sido reconocer efectivamente la existencia de, una vez más, de errores. La verdad es que cuando se repiten los errores no sabemos si siguen siendo errores o obedecen otro tipo de explicación, pero evidentemente lo que estamos poniendo en la moción y los 2 puntos es única y exclusivamente lo que viene contenido en el propio reglamento orgánico municipal, esa norma que tanto le gusta al alcalde decir que es la que nos hemos dotado todos y todas. Si nos hemos dotado todos y todas estaremos obligados a cumplir. No hagamos esa frase de Balzac que decía: la igualdad tal vez sea un derecho, pero no hay poder humano que alcance jamás en convertirlo en hecho. Y efectivamente, quizás está muy bien el poner determinadas cuestiones en los reglamentos orgánicos municipales, en conferir determinados derechos, en quedar muy bien sacándose una foto con respecto a los mismos, pero si luego no tiene una eficacia, una incidencia práctica, no sirven absolutamente para nada. Ustedes tienen la responsabilidad de gobierno y como su responsabilidad de gobierno son los garantes de cumplir precisamente y de facilitar y de garantizar ese acceso a la información para que todos y todas los concejales tengamos una igualdad de oportunidades, podamos ejercer nuestra labor de fiscalización y control y podamos tener derecho a precisamente y acceder a aquello que tenemos derecho y que es un derecho fundamental para nosotros y para nosotros, que es acceder a la información. Esta mañana respondí al alcalde con respecto a una petición de una información que no la iba a dar y además estaba orgullosísimo de no darla. Bueno, pues obviamente tiene que dar la información. En este caso y en todos los casos que esa información obre de un organismo que sea del propio ayuntamiento, que no sea una reunión de los partidos que sustentan el gobierno municipal, sino que sea y en representación de la propia institución. Y en ese sentido los derechos no se negocian. Los derechos se reclaman, se exigen y efectivamente vamos a estar en ese sentido. Ustedes verán en qué lado se quieren poner, pero a ustedes les corresponde garantizar que nosotros tengamos derecho a ese acceso a la información. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu. Mozioaren aldeko botuak aho batez onartzen da, boto azalpen txanda, talde jeltzaleak. Pues bueno, hemos votado sí, probablemente a pesar dando un disgusto probablemente al proponente, porque escuchando su alocución y sabiendo además que vamos a votar que sí, pues parecía que casi le molestaba que votásemos y que apoyásemos esta moción. Hemos votado también que sí porque fuimos nosotros quien redujimos el plazo a 10 días. Antes era superior, si mal no recuerdo estaba en 15 o 20 días y lo redujimos nosotros a 10, este grupo, por cierto, en una enmienda. Sí, porque en el año 2019 respondimos al casi 100% de las peticiones que nos hizo EH Bildu. Y sí, porque pretendemos que en el año 2020, a pesar de la tensión a la que estemos sometido toda la Administración, queremos también responder, igual que hicimos en 2019, a casi el 100% de las peticiones que EH Bildu nos formuló. Y sí, también, porque cuando nosotros estuvimos en la oposición, nunca nos respondieron al 100% de nuestras peticiones y siempre tuvimos que estar detrás del gobierno de EH Bildu para que nos diera informes y nos atendiera al no registro con la rapidez con la que estamos haciendo nosotros y con los ratios que nosotros hemos demostrado. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatzen gera. Hogeita batgarren kontrol mozioa, hiriko autobusetan gel hidroalkoholikoak eta aireztatze protokoloa jartzeari buruzkoa. Kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, hiri autobusetan gel hidroalkoholikoak instalatzeari eta aireztapen protokoloari buruzkoa. Moción de control presentada por el grupo Elkarrekin Donostia relativa a la instalación de geles hidroalcohólicos y protocolo de ventilación en los autobuses urbanos. Bai, Elkarrekin Donostiak dauka hitza. Bai, eskerrik asko. Bueno, este tema lo llevamos a la comisión en su momento y explicamos que en este caso pues queremos llevar una iniciativa que vaya a ser constructiva, puesto que muchas veces se nos tacha de un grupo que va contra todo y que va contra todo, y en este momento pues hemos considerado que llevar la moción es algo importante. Ante la negativa de la concejala Pilar Arana de la instalación de geles hidroalcohólicos y de desarrollar una mejora en el protocolo de ventilación de los autobuses urbanos, este grupo municipal entiende que no se puede justificar el no hacer nada poniendo como excusa riesgos, aglomeraciones,
ralentizaciones o peligrosidad de accidentes por instalar un hidrogel en un autobús urbano. Por esa regla de 3, ningún servicio público instalaría los hidrogeles. Es momento de ponderar diversas situaciones. Creemos que es mejor en estos momentos una seguridad higiénica a una posible ralentización del servicio o a unas aglomeraciones que no entendemos qué relación tiene con la instalación del hidrogel. Estamos de acuerdo que hay que buscar el lugar más adecuado para entorpecer lo menos posible la eficacia del servicio, pero es que además la negativa viene en contraposición a las condiciones que AENOR recomienda. Respecto al protocolo de ventilación, creemos que es insuficiente. Se hace cuando sale el autobús y al final, y en las paradas cuando se abren las puertas. Vemos, por tanto, que no existe un protocolo como tal, pedimos una ventilación lo más continua posible. Les recuerdo que estamos en una situación de una especial virulencia de la COVID, con un riesgo de confinamiento elevado, con el actual estado de alarma y toque de queda de 11 a 6 de la mañana, por lo que reforzar el sistema higiénico sanitario en estos momentos nos parece lo más oportuno y acertado. Y es que sorprende la reiterada negativa a la propuesta de este grupo municipal, ya que es algo sencillo de ejecutar y que no supone un coste elevado, considerando la situación sanitaria actual. Hay que valorar también lo que hacen el resto de ciudades cercanas a la nuestra en relación al tema que tratamos, ya que sirve de termómetro para observar las decisiones que desde Debus está tomando. Cabe destacar que Zaragoza fue la primera, desde el 14 de mayo, que implanta los geles hidroalcohólicos dentro de los autobuses urbanos para ofrecer más seguridad en el uso de estos medios de transporte y han recuperado ligeramente el número de viajeros. El transporte urbano de la ciudad de Santander también ha implementado esta medida. A destacar en esta ciudad, incluso por un tiempo durante el anterior estado de alarma, el transporte fue gratuito, de forma que los ciudadanos podían acceder a los autobuses sin necesidad de realizar la validación de las tarjetas de transporte. Una medida que se sumaba a la tomada inicialmente por la que no se permitía el pago metálico. Y recientemente el Gobierno de Navarra y la Mancomunidad de la comarca de Pamplona han instalado también hidrogeles dentro de su flota de autobuses y han acordado reforzar desde esta semana el servicio de autobuses en la hora punta, principalmente entre las 7 y las 8 y entre las 2 y las 3 de la tarde, con objeto de garantizar las condiciones de ocupación en aquellas líneas que presentan una mayor demanda, para garantizar la prevención y la protección de la salud pública de los usuarios, de las usuarias, de los usuarios y los trabajadores frente a la COVID-19. Respecto a la mejora de un protocolo de ventilación, también en la ciudad de Sevilla se ha incorporado un protocolo para el uso seguro del aire acondicionado en los buses. La empresa en concreto ha evaluado una serie de medidas entre las que se incluyen la supresión de cortina de aire de la puerta de salida para facilitar la ventilación, la renovación del aire y la limpieza. En definitiva, otras ciudades importantes están reforzando medidas, mientras que en Donostia se parte de la base de que todo ya está hecho, perfectamente hecho, y que no es necesario implementar ninguna medida más. Y es que desde nuestro grupo municipal proponemos también una limitación de servicio de los autobuses, una limitación de los aforos en los autobuses, a la vez que también un aumento del servicio en las horas puntas y un aumento de la frecuencia. La falta de medidas de reforzamiento higiénico sanitario, en este momento lo consideramos un error que puede tener consecuencias nefastas. Eskerrik asko, talde popularrak ez du hitzik hartuko, sozialistak ez, EH Bilduk, bai? Bai, gu besterik gabe motz esateko babestu ingo degula, aurkeztutako mozio, iruditzen zaigu gaina egun dagoen kutsadura kopurua ikusita, Donostia zona gorrian dagoela, kontuan hartzeko neurriak direla, kontuan hartzeko, bada ere, badakigu gel hidroalkoholikoena gidariek ere bere zalantza dituztela, baina bideak aurkitu daitezke hori egiteko, eta aireztatzeari dagokionez badakigu ere jada zirela autobuseko pantailetan jartzen mezuak, eta iruditzen zaigu neurriak hartu beharko dela. Eta horrekin batera, bukera aipatu nahi genuen eta aurreratu zaigu Marta, behar badoren garrantzitsuena dela ordu puntualetan indartzea autobusa, joan ez daitezen doazen bezala orain bilaketak. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde jeltzaleak. Sí. La situación en los tres ámbitos en los que me preguntan es la siguiente. Hablando de los geles hidroalcohólicos, es verdad que se ha reunido en Debus, se han reunido con los trabajadores, con el comité, han hecho varias reuniones tratando de buscar una solución para poder poner dispositivos de este gel en los autobuses. Pero la logística y la complicación, por esas razones que di en comisión,
muchas paradas y muchos buses, el reabastecimiento es complicado, ralentiza el servicio, ralentiza la subida de las personas usuarias al autobús, no sabríamos si colocarlo delante o colocarlo detrás, con lo cual en cualquier sitio que se coloque habría trasiego de personas cruzándose buscando el gel, cierto peligro de que el gel caiga al suelo y provoque accidentes. En fin, por todas esas razones y por, bueno, ya digo, después de unas cuantas reuniones con los trabajadores, sabiendo que podría ser bueno para las personas que usen, no se decidió no poner esos geles, ya digo, por problemas logísticos. En cuanto a la ventilación, los autobuses, a ver, solamente en los autobuses urbanos, yo hablo de bus, habrá otros autobuses que no pase eso, pero en los autobuses urbanos, con la distancia que hay entre parada y parada, en las paradas se abren y se cierran las puertas, por tanto es una ventilación, un cambio, una aireación permanente. Cuando salen de cocheras se abren las ventanas y las claraboyas y va todo el autobús con todas las ventanas abiertas, y el protocolo, y así lo han establecido y así lo hacen, al final de cada itinerario los conductores garantizan que las ventanas, por si alguien las ha cerrado en el transcurso del viaje, por frío o por lo que fuera, garantizan que las ventanas siguen abiertas, y si hay alguna cerrada las vuelven a abrir. Por tanto, también hay ese protocolo de ventilación. Y en cuanto al aforo, sabiendo que desde el 7 de septiembre están todas las líneas y todos los recursos activados al 100%, la ocupación en septiembre y octubre, la ocupación media de los autobuses es del 22%. Eso quiere decir que, como media, de cada 100 plazas se han utilizado solamente 22. Bueno, supone un descenso de aproximadamente 33%, con lo cual, y con la monitorización continua que se hace de todas las expediciones, podemos decir que en términos generales no se producen aglomeraciones. Se producen en algunos casos puntuales en hora punta, y en esos casos reforzamos. Aquí, como ha dicho usted, en el caso de alguna ciudad, aquí se refuerzan con salidas adicionales. Entonces, esas son, en esos tres aspectos, lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo en Debus, y votaremos que no, por tanto, a los 2 puntos de su moción. Izteko txanda, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Agradecer el voto de apoyo de H. Bildu, por supuesto, y bueno, entender que obviamente es un diálogo de sordos, porque de alguna manera todos sabemos que estamos en una situación muy complicada, estamos en una situación en la que los contagios están elevándose, los autobuses son un lugar donde se puede favorecer que haya un contagio. Sabemos perfectamente que la ventilación es fundamental. Muchas veces las ventanas no están abiertas, lo comenté, bueno, como usuaria y como muchos usuarios pues me han trasladado. Está clarísimo que ahora mismo en una parada puede coincidir mucha gente dentro del autobús, porque hay paradas en las que se sube muchísima gente. Ahí las distancias de seguridad son imposibles de mantener. Esto es un problema que lo ve todo el mundo. O sea, sinceramente claramente es un no querer ver la realidad. O sea, la realidad es esa. La realidad es que implantar un gel hidroalcohólico, un dispensador de gel hidroalcohólico, que yo me he dedicado a ver fotos que pueden ustedes ver en todos los... la concejala Pilar Arana lo ve como, lo que transmite es que es algo muy difícil, pero si uno tiene un mínimo interés puede ver perfectamente cómo se han implantado en los otros autobuses. Es sencillo, es un dispensador que se pone, bueno, en algunos autobuses se pone delante, en otros han conseguido ponerlo en central, en la parte central. Simplemente es algo que no puede permitir ninguna aglomeración ni nada por el estilo. Simplemente es la voluntad política de estar a la altura y de la responsabilidad del gobierno municipal de ver o de comprender que esta ciudadanía desgraciadamente va a verse desincentivada a la hora de utilizar el transporte público, y eso sabemos que es un problema. O sea, que por lo menos consigamos un transporte público seguro y la ciudadanía se mantendrá segura y lo utilizará. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botoak.
talde popularrak, Elkarrekin Donostiak EH Bildu, kontrakoak, talde sozialistak, talde jeltzadeak ez da onartzen. Ez dakit boto azalpen txandarik nahi den, ez, beraz, aurrera goaz urrengo puntuarekin. 22. kontrol mozioa. Kontrol mozioa Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua Donostiako ikastetxeen inguruko bide segurtasuneko neurriei buruzkoa. Moción de control presentada por el grupo Elkarrekin Donostia relativa a las medidas de seguridad vial en torno a los centros escolares en Donostia. Relativa a las medidas de seguridad vial en torno a los centros escolares de Donostia. Bai, Elkarrekin Donostiak dauka hitza. Eskerrik asko. Como explica la propia moción, ya antes de la pandemia, en las proximidades de los centros escolares, en los horarios de entrada y salida de los alumnos, se suelen formar aglomeraciones. Salen simultáneamente muchos alumnos de los centros, en muchos casos los padres y madres que van a buscarlos, están esperándoles fuera. Además, muchos de estos padres y madres se desplazan hasta los centros en su coche, lo que suele suponer que muchas veces permanezcan detenidos o mal aparcados en la zona. Esto, en ciertas zonas que ya tienen un tráfico elevado, pueden dar situaciones de inseguridad vial. Y esto ya podía ocurrir, y de hecho ocurría antes de la pandemia, y ahora mismo puede verse acrecentado. Por un lado, porque las aglomeraciones de personas en sí mismas hay que tratarlas de evitar, en la medida de lo posible, para evitar la transmisión del virus. Y por otro lado, como es natural, la gente tiene miedo al contagio y las personas que tienen coche, aunque igual antes no lo utilizaban tanto a diario, ahora, ante ese temor al contagio, pues optan por hacer estos desplazamientos en su propio coche. Esto supone que a una situación anterior que no era buena, se le sumen más coches y se puedan ver aumentadas estas situaciones de inseguridad vial. Por eso presentamos esta moción que en su primer punto viene a pedir al Gobierno municipal que diseñe un plan o un programa específico para reforzar la seguridad vial en el entorno de los centros escolares y evitar, en la medida de lo posible, esos atascos y esas aglomeraciones. Y en su segundo punto, pide al Gobierno medidas para favorecer los desplazamientos a esos centros escolares en medios de transportes alternativos, más respetuosos con el medio ambiente, que sean seguros y que traten de luchar de alguna manera con ese miedo que está produciendo el aumento del uso del coche. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak ere ez, EH Bildu taldeak, bai? Bai, venga, gutxi gelditzen zaigula. Guk baiezko emango diogula mozioari, eta lehenengo puntuari dagokionez, badakigu hor dagoela eskola bidea programa dagoeneko, ez? Eskoletara joteok, eta iruditzen zaigu, eta nik ikusunengatik berez programa ona da. Baina falta zaiola usteet indarra eta indartzea eta udal gobernu honek askotan gertatzen da eta eskolekin hori hitz egin dugu, eskolek egiten dituzten eskaerak teknikoek ontzat ikusten dituzte, baina gero hemendik etortzen da ezezkoa, orduan iruditzen zaigu hori egonda, indartzea izango zela modua, eta baina hitz egiten dugula auto ez eta hori baino aurren oinezko autonomia bultzatzea, ez? Azken eskola bidez, eskola inguruko mugikortasun eraldaketak ematea, eta beste herrialde batzutan egiten den bezala, oinezko autonomia hori bultzatu beharko genuke umeentzako, ez? Kotxeak edo autobusa, baina oinezkoa autonomia badaude eredu asko, beste hiri batzuetan, uste hartuen behar direla, eta horiek ekarri honet, eskola bidea erabiliz indartu, hortan sinistu, bere zona delako programa, baina autonomia hori bultzatu. Eta bestalde badakigu ere eskaera egon dela, eta eruditzen zaigu oso ideia ona ere, udan jartzen diren, esan dezagun, bizikleten aparkaleku horiek, kurtsuan zehar jar daitezela eskoletan. Eta horrela, bizikletaz iristen dinerentzako badaude aparkaleku gehiago, udako ematen zaio ikasturtean zehar beste erabilera bat, eta azkenean hori da gure babesten degula eta pixkat gure aldetik egingo genuken eskaera. Eskerrik asko, talde jeltzadeak. Sí. Esta moción la vamos a votar que no porque es absolutamente innecesaria y me voy a explicar. El proyecto, el programa, mejor dicho, de Eskola Bidea lleva trabajando 15 años
con decenas de centros escolares donostiarras en las que precisamente se hace esto que me están reclamando aquí: más autonomía peatonal, más autonomía ciclista, menos coche privado, más autobús público o más autobús escolar. Y eso en general. Y en los dos puntos que nos comenta el Elkarrekin, pues le voy a decir, le digo innecesaria porque mire, en página web municipal, cortes en la calle Escolta Real para facilitar los accesos al colegio Jakintza, 14 de octubre. Cortes en la calle de Rena para facilitar los accesos a Herrera y Castechea, 16 de octubre. Su moción es del 23 de octubre. Es decir, esto se está haciendo en estos dos casos. Ha dado lugar a estos cortes, me consta, porque he estado yo en algún centro. Se están haciendo más cosas que no puntuales, por la época que vivimos, que no han dado lugar a cortes, pero estamos haciéndolo ya desde bastante antes de que nos pongan la moción. Por tanto, por eso digo que es innecesaria y votaremos que no. Eskerrik asko, izteko txanda Elkarrekin Donostiak. Bueno, innecesaria, ¿le parece a usted que es innecesaria? Bueno, el hecho de que se estén haciendo cosas puntuales no quiere decir que se puedan mejorar. Creemos que en este caso, de situación de COVID-19, la situación está generando muchas complicaciones y hay una serie a la salida de los colegios en los que hay una aglomeración de personas, puesto que, como comentaba, las personas van utilizando más el coche, desgraciadamente, a medida que va pasando, que la ciudadanía está teniendo cada vez más miedo, y esto lo que genera pues es una gran incertidumbre. Por eso creemos necesario presentar esta moción, puesto que puede ser que perfectamente se esté haciendo eso y lo valoramos, totalmente. Lo que pasa es que no quiere decir que hay una serie de colegios o de situaciones que nos estén dando, que nos estén valorando lo suficiente como para llevar a cabo eso, ¿no? Y por eso nosotros consideramos que si no hemos entendido mal la respuesta de la concejala delegada de Igualdad en comisión, a otra cuestión relacionada sobre los centros escolares, los centros en los que ahora mismo se están actuando son centros que lo pidieron al ayuntamiento. O sea, esto vino de parte de los propios centros. Y entendemos que los centros que lo piden es porque llegan a una situación lo suficientemente grave como para llamar la atención de las direcciones de los centros. Sin embargo, no creemos que sea competencia de esos centros decidir si fuera en el espacio público que no gestionan se cumplen o no las suficientes medidas de seguridad. Por eso le pedimos este plan, un plan que sea el propio ayuntamiento, que como usted me está diciendo que se está haciendo, pues que siga en ese camino y que se consigan solucionar los problemas. Nos complace escucharlo. Y bueno, por lo demás, considerar que todas las medidas que se tomen desde el ayuntamiento y que haya un feedback y que haya una respuesta proactiva, pues nos parece que en este momento es lo menos que se puede hacer. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu jarraian mozioaren aldeko botuak. Talde Popularrak, Elkarrekin Donostiak EH Bilduk, kontrakoak, talde Jeltzaleak, talde Sozialistak, ez dago botazalpen txanda eskaerarik. Beraz, azken moziora pasatuko ginateke. 23. Kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Gaska kiroldegiari buruzkoa. Moción de control presentada por el grupo Elkarrekin Donostia relativa al Polideportivo Gasca. Marta Huarte Paño, concejala del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia, relativa al Polideportivo Gasca. Elkarrekin Donostiaren txanda. Bueno, el Gobierno municipal reconoce que dentro del problema de humedades que afectan al Polideportivo Gasca, la cubierta no es el problema principal y que la solución pasa por una reforma integral de la instalación. Nuestro grupo municipal está de acuerdo con esa reforma integral. Por tanto, es momento de hablar de plazos para esa reforma y no retrasar los problemas existentes. Para la seguridad también de los equipos del deporte federado, del escolar y profesional, además de los propios usuarios. Pero aparte de esa reforma integral de la que todavía no conocemos los plazos, debe acometerse el arreglo de la cubierta. De hecho, es necesario un estudio técnico en profundidad para saber el origen de las goteras y para conocer el alcance y gravedad del problema. La solución pasa por algo más que retirar la hojarasca
y esperar a que no llueva con intensidad, para que no se agrave el problema de las goteras. Con este estudio técnico se podría conocer si, aparte de la meteorología, el problema viene dado por el propio entorno que rodea la cubierta, ya que ésta soporta los árboles del monte contiguo, y determinar si así la posible causa de que se produzcan estas situaciones de goteras. A la vez, las informaciones que tenemos al respecto sobre la que se ha trasladado a los clubs una alternativa de emplazamiento en caso de que se vuelvan a producir estas filtraciones son contradictorias, y creemos que el compromiso del Gobierno municipal en este sentido ha de ser firme. Este Gobierno municipal está dando sensación de dejadez ante este problema, que tiene ya una solución técnica y que parece que está optando por posponer esta solución. Consideramos que la situación del Polideportivo Gasca, como sabemos, de una antigüedad de 50 años, en la que a nivel de seguridad, a nivel de accesibilidad, no cumple con los protocolos, y sabiendo que hay una serie de equipos que están jugando en el Gasca, que están entrenando y que no se dan las condiciones suficientes para que eso se cumpla, nosotros no podemos. Además, este tema se trajo por una moción que trajo el PP, el grupo PP, en noviembre del 2019, que ellos proponían un pabellón multiusos. Y desde nuestro grupo municipal considerábamos que realmente lo que importaba era hacer una reforma integral del Gasca, y ustedes estaban de acuerdo. Y decían concretamente que primero había que buscar una alternativa para que los clubs y para los equipos, para que pudieran entrenar en otros sitios. Sin embargo, el tiempo pasa y sabemos que Guipúzcoa Basket pues está entrenando en Iyumbe, pero hay otra serie de equipos que no están entrenando en Iyumbe y que siguen en el Gasca en esas condiciones. No entendemos por qué no se buscan las soluciones a estos problemas, y de una vez se acomete esa reforma integral que este polideportivo necesita, puesto que, como sabemos, el 31 de septiembre hubo un altercado, por decir así, unas goteras que realmente no dejaron prácticamente que ese partido se llevara a cabo, que al final se llevó a cabo de una forma, pues, de aquella manera, y considerar que no tener en cuenta que hay un problema y que como usted me dijo en comisión, esto se ha solucionado de una forma realmente, pues que hay que rezar un poquito para que no vuelva a pasar, porque puede pasar en cualquier momento, como sabemos perfectamente, parchear y volver a parchear. No consideramos que sea lo realmente necesario, y si en los plazos se iban a llevar a cabo esta reforma de una vez por todas. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde popularrak. Eskerrik asko. Bueno, vaya por delante que votaremos que sí a la moción del Elkarrekin Podemos. Lo que sí me gustaría matizar un poco el primer punto, que ya digo que votaremos que sí, pero creo que más allá de un informe con un problema puntual, que es verdad que es necesario, creo que hay que ir mucho más allá, y un informe que también lo adelantó el concejal delegado en comisión, hacer un informe directamente de toda la instalación. Es una instalación más que amortizada, obsoleta, que está anticuada, que da casi más problemas que servicios actualmente, porque en cada servicio siempre hay algún tipo de queja o algún tipo de desgaste que va más allá de lo normal. Por lo tanto, aprovechando también la intervención del Elkarrekin de Marta, sí que me gustaría decir que cuando nosotros planteábamos la construcción de multiusos, justamente en este recinto, no era porque a nosotros se nos había ocurrido hacerlo ahí, porque teníamos una obsesión con este lugar, es simplemente porque en este lugar se da servicio, en este lugar se da lugar, valga la redundancia, dan lugar partidos de baloncesto, de balonmano, hay gimnasios, hay un trinquete, hay un frontón, hay un montón de actividades que justamente el multiuso da todos esos servicios también, da los mismos. No solo eso, es que además podríamos recuperar conciertos que muchos se nos van porque no tenemos dónde albergarlos, y podrían ir ahí también. Por lo tanto, tenemos una instalación obsoleta que da una serie de servicios deportivos que actualmente no los puede ofertar, y decíamos, vamos a aprovechar esta situación para construir aquí multiusos que den los mismos servicios, pero es que encima nos amplía. O sea, es que
Es que no es simplemente poner un parche o quitar esta... No, es que es aún más ambicioso, es ir un paso más allá de lo que tenemos hoy en día. Por eso precisamente proponíamos crear un multiusos ahí. Y también, además de los conciertos, para poder recuperar las finales de pelota, que aún lloro cuando las veo, que se van a todos los lados menos a Donosti, porque es que ya parece que Donosti se ha ido del mapa de las finales de pelota. Entonces, bueno, reiterar el que votaremos a favor. Eskerrik asko. Talde sozialistak ez du txanda erabiliko, EH Bilduk. Bueno, yo creo que con esta instalación hay dos problemas. Uno, la situación en la que se encuentra la propia instalación, que desde luego no es nuevo, ¿no? Yo personalmente tuve que sufrir hace 15 años pues otro episodio de goteras bastante grave. Entonces, durante estos años se ha ido echando la pelota en las diferentes corporaciones, incluida la nuestra, por supuesto, y se ha ido echando la pelota hacia adelante hasta que hemos llegado a esta situación. Entonces, en ese sentido, yo creo que una es la situación de la instalación, que tiene problemas, que no cumple los mínimos de accesibilidad universal, que son obligatorios, que tiene muchísimos problemas de humedad, porque una cosa es lo que se ve, pero luego por dentro realmente la situación de la instalación es bastante decadente. Tampoco cumple, incluso no cumple el reglamento de la Federación Internacional de Balonmano, y hacen de momento oídos sordos para que el Vera pueda jugar ahí sus partidos, pero si realmente aplicaran el reglamento tampoco podría jugar, con lo cual tenemos un problema. Incluso se va a celebrar la Copa de la Reina el próximo mes de abril y tampoco cumple el reglamento, pero tampoco cumple el reglamento la alternativa que podríamos pensar de la instalación de Yume, porque los arreglos que se han hecho no se adecúan al reglamento necesario. Es decir, hay sí, es así, no vengo aquí con las manos en los bolsillos y desde luego me he informado para hacer esto. Entonces, en este sentido, y luego por otra parte, yo creo que es una instalación que se ajusta a las necesidades de muchos de los equipos que juegan en esa instalación. Es decir, no por tener mucho aforo es bueno para un equipo. Y la realidad es que, desde luego, desde nuestro punto de vista, no hace falta grandes instalaciones con grandes aforos, con miles de asientos para que se ajuste a las necesidades. Yo creo que eso es un problema que hay que abordar y que entra dentro de un criterio y decir qué tipo de inversiones se pueden hacer en esta ciudad que realmente tengan rentabilidad social, porque no es solamente que jueguen determinados equipos de élite, pero también hay muchos deportistas de base, muchos que utilizan esa instalación, y además hay muchos usuarios de las diferentes actividades. Es decir, es una instalación que ya se usa muchísimo, y yo creo que además tiene muchísimo potencial por el sitio donde está y el tamaño que tiene. Y otro problema es que ante una situación como la que hubo de las goteras, ¿qué alternativa se le puede dar a esos propios usuarios de equipos y de deportistas que usan en esta instalación? Y yo creo que es dos problemas que hay que abordar. Uno, a corto plazo, si vuelve a ocurrir, que yo creo que nadie pondríamos la mano en el fuego, que no va a volver a pasar, nadie, yo desde luego no pondría la mano en el fuego de que ante un episodio de grandes lluvias vuelva a ocurrir, con lo cual, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Dónde se les va a reubicar a esos equipos y a esos usuarios? Y por otro, eso es a corto plazo, y a largo plazo o a medio plazo hay que pensar seriamente que hace falta una remodelación, no solamente de esta instalación, sino que sabemos lo anticuados que están muchas de las instalaciones que hay en Donosti. Insisto, que tampoco cumplen muchas de las normativas que actualmente deberían de cumplir. Por lo tanto, yo creo que nosotros vamos a votar que sí, porque entendemos que hay que poner en marcha este asunto. Es una oportunidad también para modernizar lo que son las instalaciones, para adecuar a la realidad del deporte de hoy en día en cuanto a uso, en cuanto a diversidad que se puede dar a un espacio de ese tipo, que está muy bien colocado. Y yo creo que Donosti es una ciudad del deporte, y además creo que tiene muchísimo más potencial y rendimiento, incluso económico, puede ser un tractor económico, y creo que hay que abordar este tema. Eskerrik asko, talde jeltzaleak bain.
Pues empezando por el planteamiento de Reyes, que comparto casi en su totalidad, solamente un matiz que en el que no estoy de acuerdo. La solera de Yumbe sí está preparada para albergar partidos de balonmano. Lo que no es adecuada es la cancha que en este momento está instalada, porque es una cancha de baloncesto, pero es que en el presupuesto lo que había que reformar era una solera. La cancha es la misma que antes. La previsión de cambio de cancha es la que permitirá, una vez ejecutada la obra, poder llevar el balonmano al equipamiento de Yumbe. Por aportar más información, claro, la primera vez que ocurre este problema de goteras, como bien se le señalaba Reyes, en el Gasca, ¿saben quién era el concejal de deportes en aquel momento? Y entonces es cuando empezó, y efectivamente desde entonces es patada para adelante, Ramón Gómez. Ramón Gómez era el concejal que primeramente tuvo que abordar una actuación de estas características en la cubierta de Yumbe. En esta moción lo que se pide por un lado es que se contrata un estudio para una actuación en la cubierta y luego se pide a la vez que se concrete un plazo para la reforma integral de toda la instalación. Bueno, vamos a ver, remodelar la cubierta de la instalación tan antigua como esta, que tiene más de 50 años, conlleva la remodelación de toda la estructura que sujeta la cubierta, como es fácil de entender. Y esta iniciativa efectivamente surge como consecuencia de un episodio que ocurrió a finales de septiembre, en el cual hubo una gran tromba de agua, la primera después del verano, y la hojarasca de todo el entorno de la ladera de Rondo, una parte importante se acumuló en los desagües, hay que explicar el motivo, en los desagües y los canalones de esta cubierta. En cuanto se pudo se actuó, en cuanto se pudo se retiraron aquellas hojas, se han hecho los trabajos también y se han hecho reformas, la cubierta dotándola de más puntos de desagüe y permitiendo de esta manera tratar de garantizar que no vuelva a ocurrir, pero no pongo la mano en el fuego de que no pueda volver a ocurrir. Se han incrementado los trabajos de mantenimiento y de revisión de esta situación y desde entonces hasta hoy, que creo que ha llovido, pero no en el sentido de fecha, sino que ha llovido y se han jugado unos cuantos partidos, pues no ha vuelto a ocurrir. ¿Volverá a ocurrir? Pues no lo sé, no soy futurólogo. ¿Que existe el riesgo? Existe el riesgo, existe el riesgo. Pero vamos a ver, yo lo que sí quiero pedir es un poquito de coherencia, como pedía en este sentido la señora Huarte, en el punto 19, donde pedía al Gobierno un discurso un tanto coherente, ¿no? Nosotros tenemos un presupuesto que creo que a lo largo de todo el día ya ha salido la situación en la que se encuentra, con una serie de inversiones que están paradas. Aquí nadie ha hecho una inversión, aquí nadie ha planteado una inversión en ningún momento para esta instalación. En cuanto podamos, haremos una actuación de estas características y seguimos manteniendo lo que propusimos en su momento porque entendemos que es adecuado. El Gasca efectivamente necesita una reforma integral como equipamiento porque tiene que adecuarse a las situaciones y a las necesidades de hoy en día. Pero es que en este momento usted me está diciendo que le diga fechas y le dé plazos para hacer esta reforma integral. Sería, por mi parte, poco menos que una desfachatez con un presupuesto en el cual hay una serie de inversiones que están aprobadas en este pleno, que de momento están paralizadas porque los recursos de los presupuestos para hacer esas inversiones no se cumplen, desgraciadamente, por la situación de pandemia en la que vivimos, y yo aquí ahora le voy a dar a usted una fecha para hacer una inversión más de las que no está prevista, que no estamos hablando de poco dinero, además, en la reforma en ese sentido del Gasca. Y en ese sentido, mire, yo le quiero decir que no se preocupe y quiero darle algún dato que creo que es bastante significativo de qué supone el deporte en esta ciudad. Mire, voy a utilizar estos últimos segundos para dar esta información. Mira, hay una revista poco sospechosa de que nosotros tengamos nada que ver, una revista muy importante en el mundo del deporte, que habla de cuáles son las inversiones que cada ciudad hace en materia deportiva. ¿Sabe cuál es la inversión que hace la ciudad de San Sebastián en materia deportiva? En todo, el deporte. 174,4 euros por habitante en el año 2020, la primera de todo el Estado. El año pasado, la primera de todo el Estado. Esa es una realidad. ¿Mejorable? Sí, una realidad. Allí donde gobiernan ustedes, dígame qué ciudad quiere que le dé ejemplo de cuáles realmente sus políticas de deporte. Barcelona, Cádiz, me dice la compañera, 63. Barcelona, 65. Dígame otra, la que quiera. Bilbao, le digo. Menos seguro. Bastante por detrás. Es mejorable, pero es una realidad. Izteko txanda elkarrekin Donostiak. Bueno, de todas las explicaciones que ahora ha dado el concejal delegado, pues yo me quedo con la sensación de que es echar balones fuera. ¿Puede ser?
acometer la reforma integral es algo que creo que hay un gran consenso en este gobierno municipal, y ustedes saben que llevan tiempo diciendo, prometiendo. Ahora viene el COVID-19 y entonces todo supone que nada se puede hacer. Usted me ha dado datos fantásticos ahora mismo que nos complace, por supuesto, y le vanagloriamos, le felicitamos. Pero es que eso no quiere decir que eso es una cortina de humo directamente, porque yo creo que si estamos hablando de datos, de hechos concretos, el Polideportivo Antonio Gasca es un polideportivo obsoleto que no cumple con prácticamente nada de lo que tiene que cumplir. Y eso es un hecho. Y ese hecho, si se quiere realmente llevar a cabo una reforma integral, se hace, porque todos sabemos perfectamente que aquí hemos hablado de la isla, 4 millones y pico, del metro, que puedo empezar a decir todo tipo de inversiones que este gobierno municipal está encantado de hacer, pero el problema es que ahora cuando nuestro grupo municipal y cualquiera de los que están aquí ponemos el dedo en la llaga y señalamos un punto negro, por decir algo, o algo que se tenga que mejorar porque se cae a cachos y estamos mirando al cielo a ver si no hay una ciclogénesis, porque si hay una ciclogénesis ya no sé lo que va a pasar. Entonces, bueno, pues nada, nos pondremos todos a mirar al cielo, a rezar y a hacer que no pase nada, y entonces, bueno, seguiremos así, secula seculorum, hasta que a ustedes les parezca que es el momento de acometer una reforma y de considerar que los equipos de esta ciudad se merecen lo que se tienen que merecer. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, Talde Popularrak, Elkarrekin Donostiak, EH Bilduk. Kontrako botuak, Talde Sozialistak, Talde Jeltzaleak, ez da onartzen. Amaitu dira kontrol mozioak eta amaitu da beraz gaurko plenoa.